anciano le pregunta a su amigo doctor cuánto tiempo le queda de vida, y ante el silencio de este, el anciano supone que no es mucho tiempo, pero a él no le importa. Lo único que quiere es poder verla una vez más, y mientras las gaviotas graznan, él solo puede llamar a su amada Beatrice. 4 de octubre de 1986, conocemos a Ushiromiya Batora, el cual se dirige a Rokkenjima, una pequeña isla que pertenece a su familia, y en la cual se celebra la reunión familiar anual. Mientras se muestra mareado por el viaje, Batora explica que se alejó de la familia durante unos años, al momento que Jessica se burla de él. Maria lo consuela, y Joji le dice a Maria que no le haga caso a los chistes lascivos de Batora. Mientras que los primos expresan su emoción por llegar a la isla, Maria señala que un pequeño santuario ya no está, a lo cual Kumasawa, una de las sirvientes, señala que un rayo le cayó, y Maria contesta que eso es señal de mala suerte. Mientras los demás se muestran extrañados, Kumasawa menciona que Maria puede sentir algo que ellos no, murmurando que en Rokkenjima había una bruja, pero Jessica le dice que pare, hecho por el que Batora se muestra desconcertado. Cuando llega a tierra, Batora se da cuenta que no oye a las gaviotas, mencionando que las veces que había venido antes siempre las escuchaba. Seguido a eso, Joji le pregunta a Jessica por la salud de su abuelo, a lo cual Batora reflexiona que fue el único de su familia en sobrevivir al terremoto de Kanto, haciendo una gran fortuna y comprando la isla. Por esto, Jessica menciona que este siempre está encerrado en su habitación y solo deja pasar a algunos sirvientes. Seguidamente, ellos llegan hasta el jardín de rosas frente a la mansión, a lo cual Maria menciona que una rosa está rara, diciendo que es la suya. Jessica entonces saluda a Cannon, uno de los sirvientes, quien afirma que él es solo un mueble, y cuando ellos entran, Cannon se les queda viendo. En la casa de huéspedes, Batora le pregunta a Joji si planea casarse, y cuando este se sonroja, Shannon, la hermana mayor de Cannon, entra, a lo cual Jessica le pregunta a Batora si la recuerda, y cuando este menciona lo hermosa que es, ella se sonroja. Él bromea con tocarle los pechos, y cuando Jessica le dice que le dé su merecido a Batora, Shannon expresa que ella es solo un mueble, al momento que se informa por televisión que un tifón pasará por la región. Cuando entran a la mansión, Batora se sorprende al ver una pintura de una chica, preguntando quién es, hecho por el que Maria menciona que es Beatrice, y Joji señala que se puso allí hace poco más de un año, para luego preguntarle si conoce la leyenda de la bruja de Rokkenjima. A la vez que Kinzo pide que nadie lo moleste y Genji acata la orden, Batora recuerda que de pequeño le contaron que durante las noches tormentosas, una bruja llamada Beatrice sale a buscar un sacrificio, y a pesar de que se dice que algo como eso no existe, Maria afirma que sí existe. Allí se nos presenta a Kraus, Eva, Rudolf y Rosa, los cuales son los hijos de Kinzo y ocupan los lugares 2, 3, 4 y 5 de la jerarquía familiar respectivamente. De esta manera, Jessica es la sexta, Joji es el séptimo, Batora el octavo, Maria la novena, Natsuki, la esposa de Kraus, la décima, Hideyoshi, el esposo de Eva, el onceavo, y Kirie, la segunda esposa de Rudolf, es la doceava. Seguido a eso, Jessica le presenta al Dr. Nanjo, el cual es el médico personal de su abuelo, señalando que el padre de Maria nunca ha aparecido. Por todo esto, Batora se da cuenta que la reunión es para discutir la herencia, pero a él esto lo trae sin cuidado. En eso, vemos al chef Koda, para que luego Shannon entre a servir té. Sin embargo, Eva la reprende por no saber cuál marca de té está sirviendo, y Natsuki la regaña. Cuando sale, Cannon la consuela, diciendo que se pueden ir al infierno, pero Shannon responde que no importa, para que luego Genji les ordene que vuelvan a trabajar. Después de que los chicos salen, sus padres deciden hablar sobre la división de la herencia, puesto que a Kinzo cuando mucho le quedan 3 meses de vida. Por esta razón, Eva menciona las deudas de la empresa de Kraus, preguntándole si está tomando fondos de la fortuna de su padre. Natsuki considera esto como un insulto, invitándola a irse, hecho por el que Eva le dice que se calle, señalando que su única función es proporcionar un heredero, y que ni siquiera es digna de llevar el símbolo familiar, el cual es un águila de una sola ala. Debido
Debido a eso, Kraus le pide que se vaya, hecho por el que Natsuhi sale llorando hasta su habitación. Por esto, Kumasawa reflexiona que Natsuhi se tortura a sí misma debido a que fue infértil por mucho tiempo antes de tener a Jessica, y por eso Eva dio a luz a Yoji primero. Paralelamente, Kraus menciona los problemas que sus hermanos han tenido con sus empresas, señalando que ellos solo quieren dinero rápido. Ante esto, Eva lo acusa de haber encontrado las 10 toneladas de oro de su padre y quedárselas para él, ante lo que Kraus replica que si lo llegara a encontrar, lo compartiría con sus hermanos. Por su parte, Kanon le cuenta a Kinzo que sus hijos hablan sobre la herencia, a lo cual este se pregunta si quieren desafiar el epitafio de Beatrice, y al momento que Bátora lee el epitafio, Kinzo señala que esa noche comenzará el milagro. Al día siguiente, los chicos hacen un picnic en la playa, donde María menciona el oro, a lo cual Yoji acota que el epitafio indica el lugar donde está el oro, y por ende, el que lo resuelva se quedará con todo, comentando que 10 toneladas de oro son más de 20 billones de yenes. Ellos intentan resolver el epitafio, pero se sienten incómodos cuando leen todos los sacrificios que este señala, concluyendo que todos deben morir para que la bruja reviva y lleguen a la Tierra Dorada. Ellos se preguntan el origen del oro, y cuando se burlan de la existencia de una bruja, María les afirma que ellas existen. Por esto, Shannon acota que se dice que Beatrice sale de su cuadro y se vuelve la dueña de la mansión por las noches, agregando que Kanon ha llegado a ver mariposas brillantes en los pasillos. Además, recuerda que un antiguo sirviente insultó su nombre, pero este cayó por las escaleras y renunció. Debido a eso, Yoji le pide que les dé un amuleto a Bátora y Jessica, hecho por el que María les pasa unas pulseras. El viento empieza a soplar más fuerte, a lo cual María menciona que el huracán volará su rosa. Ella le señala el lugar donde está Bátora, pero como no la ve, ella empieza a llorar al momento que llega su madre, la cual la golpea quejándose de que María siempre hace, acotando que por eso es que los niños de su clase se meten con ella. Bátora intenta intervenir, pero Rosa le dice que tiene que educar a su hija, hecho por el que Bátora y los demás entran a la mansión, para que luego Rosa también lo haga, dejando a María sola en el jardín. Cuando comienza a llover, Jessica expresa que está cansada de vivir en esa isla, momento en el que Kanon les pregunta por María, y como nadie sabe dónde está, salen a buscarla, encontrándola en el jardín con un paraguas. Allí, Rosa se disculpa con ella, para luego entrar a secarse. Al momento de cenar, María comenta que Beatrice le prestó el paraguas, hecho por el que todos quedan perplejos. Incrédula, Rosa le pregunta a cada uno de los que están presentes si fueron ellos, pero ante la negativa de todos, María reitera que Beatrice le prestó el paraguas. A la vez que Kanon se pregunta si Beatrice volvió, María saca una carta, la cual sorprende a todos por tener el símbolo y el anillo del líder de la familia, y María señala que ella es la mensajera de la bruja. Cuando ella empieza a leer la carta, su voz cambia, proclamando que es de parte del alquimista Beatrice, la cual le prestó una gran cantidad de oro a Kinzo, pero el contrato indica que ella se puede llevar todas las pertenencias de la familia Ushiromiya como interés. Sin embargo, menciona que si alguien encuentra el oro, el interés será perdonado, y la persona que lo encontró pasará a ser el jefe de la familia y obtendrá todos los bienes. Por esta razón, los hermanos exigen a su padre que salga de su habitación, pero este cena a la vez que le agradece a Genji por todo. Al momento que Jessica se muestra afectada por la situación y María llora porque nadie le cree, Natsuhi le reclama a Kraus por creer lo que dice la carta. No obstante, Kraus le muestra un lingote de oro con el símbolo familiar, mencionando que el oro existe y que no la quería involucrar en todo eso, razón por la que Natsuhi llora, pero le dice a Jessica que solo tiene un dolor de cabeza. Jessica entonces le regala el amuleto que María le dio, a lo cual Natsuhi expresa que también le dará uno. Paralelamente, Bátora reflexiona todo lo sucedido, a lo cual Kirie le pregunta si cree que Beatrice existe, preguntándose si habrá una 19ª persona en la isla, pero enseguida acota que es más probable que alguien de ellos se esté haciendo pasar por la bruja. Sin embargo, Rudolf entra, afirmando que esa noche será asesinado. Por eso, Bátora reflexiona que debido a que su padre traicionó a su
difunta madre, él se fue a vivir con sus abuelos maternos, pero cuando estos murieron, él se vio obligado a volver con su padre. De esta manera, Bátora se pregunta si la carta fue lo que causó su reacción, a lo cual Kirie le dice que simplemente debe estar cansado. Seguido a eso, Joji trae a María dormida, a lo cual Arosa les agradece por cuidar de ella. Ellos se dirigen a la casa de huéspedes, a lo cual Shannon expresa que Bátora y los demás se llevan como si fuesen hermanos. Por esto, Bátora le pregunta por Canon, hecho por el que Shannon revela que ellos fueron criados en el orfanato Fukuin como si fueran familia, agregando que como Kinzo es el director honorífico, es un honor para ellos poder servirle en su casa, mencionando que Shannon y Canon son solo los nombres como sirvientes, pero ella dice que no puede revelar su verdadero nombre. Por esto, ellos invitan a Shannon a jugar cartas con ellos, diciéndole que traiga a Canon, pero este le dice que sus turnos han sido alterados debido a la carta de Beatrice. Shannon le menciona lo del juego de cartas, pero Canon afirma que ellos no necesitan jugar porque son solo muebles, diciéndole a Genji que Shannon no debería acercarse tanto a los humanos. Posteriormente, Shannon y Joji buscan un lugar para hablar solos, donde él les recuerda su promesa de llamarlo por su nombre, refiriéndose a ella como Sayo. Seguido a eso, Joji hace énfasis en que Shannon ha trabajado allí por más de 10 años sin poder salir, aclarándole que esa no es su vida, a la vez que le muestra un anillo. Shannon dice que no puede aceptarlo, pero Joji le dice que es una orden, acotando que no la obligará a nada pero que espera su respuesta. Luego de que se separan, Goda le ordena que patrulle en la casa de huéspedes, dándole la llave, y mientras está en el pasillo, Shannon siente un aleteo, recordando la leyenda de Beatrice, al momento que unas mariposas aparecen detrás de ella. Paralelamente, Bátora y los demás juegan en la habitación, a lo cual él recuerda que según Beatrice, habrían 6 sacrificios en la primera noche, todo esto cuando el reloj marca las 12. Posteriormente, Natsuhi despierta, mencionando que tenía mucho tiempo sin dormir bien, atribuyendo esto al amuleto que le dio Jessica. Seguido a eso, ella se propone a darle un espejo a Jessica, al momento que Genji le informa que las líneas telefónicas están caídas debido al tifón, para que luego este mencione que no ha visto a Goda, a lo cual Natsuhi ve manchas de sangre en la puerta. Mientras se pregunta quién hizo eso, Canon informa que Kraus, Rudolf, Kirie y Rosa también desaparecieron. Natsuhi le pregunta a Eva, pero ella dice que se fue a dormir después de hablar con ellos, preguntándole por el estudio de su padre, a lo cual Natsuhi acota que a Kinzo no le gusta salir, hecho por el que Eva sugiere que Natsuhi lo podría persuadir. Kenji le entrega la llave del estudio, y cuando entra le pide a Kinzo que vaya a desayunar con todos, pero Kinzo se niega. Este le pregunta si extraña su hogar, ante lo que Natsuhi contesta que a pesar de todo, ella se siente una Ushiromiya. Ante esto, Kinzo declara que si bien ella no tiene el águila de una sola ala en la ropa, la lleva en el corazón, declarando que es una persona digna de tomar la gloria de los Ushiromiya. Cuando sale, Eva teoriza que no pudo convencerlo, a lo cual Natsuhi le contesta que ella es la única que lo puede ver, puesto que es la única que no tiene su interés en su herencia. A su vez, María despierta a los demás declarando que allí no está su madre, y cuando van a la sala se enteran de los desaparecidos. Bátora recuerda lo que dijo su padre, instante en el que Canon menciona que hay algo extraño en el almacén del jardín. A la vez que Bátora se queda viendo televisión con María, Canon, Eva, Genji y Hideyoshi ven un símbolo extraño, y este último acota que parece de un ritual demoníaco. Ellos abren el almacén para que luego Genji vaya a llamar a Nanjo y Natsuhi, hecho por el que Bátora y los demás deciden ir, dejando a María viendo televisión. Cuando llegan, ellos notan el olor a carne podrida y Natsuhi les dice que vuelvan a la mansión. Sin embargo, Bátora no hace caso, logrando ver los cadáveres de su padre, Kirie, Kraus, Rosa y Goda, teniendo estos la cara destrozada. Bátora se lamenta, y mientras Nanjo informa que han pasado 6 horas desde las muertes, Bátora acota que nada justifica que les hiciesen eso a sus caras. Seguido a eso, Joji pregunta si la otra persona es Shannon, lo cual su padre confirma, hecho por el que Joji pregunta si puede ver su expresión, pero su padre le pregunta de vuelta qué expresión tenía Shannon la última vez que la vio. Por esto, Joji recuerda cuando le
le dio el anillo, recordando su sonrisa, razón por la que su padre afirma que eso es lo que ella le quiso dejar. Por este motivo, Yoji pregunta si Shannon tenía puesto un anillo, lo cual es confirmado, a lo cual Eva intenta regañar a Yoji, pero Hideyoshi la detiene señalando que ese anillo hizo feliz a Shannon y al hombre que se lo dio, por lo que deben respetarlo. Natsuhi les dice que vuelvan, pidiéndole a Genji que llame a la policía y que tape los rostros de los difuntos, pero Eva protesta, acotando que no deben alterar la evidencia. Por eso, Natsuhi ordena cerrar la puerta, recordando que cuando llegaron la puerta estaba cerrada, por lo que el culpable debió usar una de las llaves, a lo cual Genji agrega que solo hay una llave para el almacén y que ésta se guarda en el cuarto de los sirvientes, por lo que el culpable debió tomarla de allí para luego regresarla. Hideyoshi se pregunta por qué el culpable haría eso, a lo cual Eva se pregunta por el símbolo y Natsuhi propone cambiar de candado, haciéndose responsable de la llave hasta que llegue la policía. Paralelamente, Bator y los demás llegan a la sala donde María ve la televisión sin saber nada, y poco después Natsuhi notifica que irá a ver a Kinzo, hecho por el que Eva pide ir también, pero en ese momento Kumasawa informa que hay sangre en el comedor. Ante esto, Nanjo sugiere que pudieron haber sido asesinados ahí, hecho entre que Hideyoshi acota que ellos estuvieron discutiendo hasta después de medianoche y que Eva y él fueron los primeros en irse. Jessica se muestra abrumada por toda la situación, por lo que Kanon la consuela y Batora sugiere ir a la sala. Ahí, Yoji revela que le pidió matrimonio a Shannon la noche anterior y Jessica les cuenta que ella le daba consejos a Shannon para que tuviera valor con Yoji, comentando que conociendo a Shannon, la noche anterior fue el momento más feliz de su vida. Por todo esto, Yoji y Jessica se lamentan, razón por la que María pregunta si murió alguien y Jessica le revela todo. No obstante, María afirma que el culpable no es humano. En ese momento, Natsuhi grita porque Genji no se pudo comunicar con nadie debido a la tormenta y que además no pueden salir en bote, por lo que Batora concluye que están atrapados en la isla con el asesino. En ese momento, Eva y Natsuhi revelan que Kinzo no está en su estudio, razón por la que Genji acota que él no saldría sin un buen motivo. Posteriormente, Batora contempla la posibilidad de que su abuelo haya sido asesinado, a lo cual Natsuhi junto a los sirvientes se proponen a revisar la casa, pidiéndole a los demás que no dejen la sala. A la vez que Batora señala que María no se ha inmutado por la muerte de su madre, Eva le da su sentido pésame, acotando que eso será un duro golpe para Genji, la hermana menor de Batora, quien no pudo asistir por estar enferma. Él entonces le pregunta si cree que la carta tiene que ver con todo eso, ante lo que Eva contesta que ellos habían llegado a la conclusión de que todo era una artimaña de Kinzo para interferir con herencia, teorizando que la Beatrice que María vio era Shannon disfrazada y que seguramente no hay nadie más en la isla, hecho por el que Batora menciona que eso significa que el asesino es uno de ellos. Seguidamente, Eva menciona que el culpable debe ser alguien capaz de mover 6 cuerpos y con conocimiento de dónde están las llaves, además de tener muchas armas, agregando que solo una persona no pudo haber hecho eso en tan poco tiempo, por lo que Batora se pregunta si los sirvientes son cómplices y Eva le pide que guarde silencio. Batora no está de acuerdo con ese razonamiento, preguntándose por qué matarían a Shannon, cuestionándose quién se beneficiaría de todo eso, ante lo que Eva declara que ella misma, puesto que queda como única heredera, pero menciona que tal vez el asesino quiere que sospechen de ella. Ante esto, Batora le pide una coartada de la noche anterior y Eva explica que después de la conversación, su esposo y ella fueron a su habitación, hecho tal que Genji es testigo, aclarando que si ella fuese la culpable, haría que las muertes pareciesen un accidente. Poco después, Hideyoshi dibuja el símbolo que vieron en el almacén, a lo cual Jessica expresa que solo su abuelo dibujaría algo así, y Hideyoshi señala que el símbolo tiene significado religioso. Seguidamente, Batora cree que María está llorando, pero cuando se acerca, ella suelta una risa macabra, manifestando que no están entendiendo nada, explicándoles que el símbolo hace referencia a un salmo de la Biblia, acotando que si se usa como amuleto, le otorgará liberación a la persona. Batora le pregunta la relación entre eso y los asesinatos, ante
ante lo que María declara que ellos eran sacrificios para una bruja muy importante, hecho por el que Bátora se cuestiona si Beatrice existe en realidad. No obstante, Bátora recuerda a Kyrie diciéndole que debe voltear el tablero, por lo que Bátora teoriza que tal vez el culpable lo quería asustar de una forma grotesca. Seguido a eso, Natsuhi entra con una escopeta asegurando que es para defenderse, pero revela que Kinzo desapareció, por lo que opina que deberían quedarse juntos, pero Eva se ríe. Por esta razón, Bátora se da cuenta que Eva sospecha que uno de ellos es el asesino, y cuando Bátora va al baño, escucha a Kanon lamentándose por la muerte de Shannon, preguntándole a Genji por la sangre en la puerta, añadiendo que Shannon no tendría que haber sido un sacrificio. Ante esto, Bátora los interrumpe preguntándoles qué es lo que saben, por lo que Kanon le cuenta que Beatrice es la bruja del bosque. Bátora les responde que su abuela los asustaba con historias de ese tipo para que no entraran en el bosque, pero Kanon sostiene que Beatrice es real y que ella fue la que le dio el oro a Kinzo. Bátora se ríe de eso, pero Genji asegura que Beatrice ha estado incluso antes de que se construyera la mansión, a lo cual Kumasawa agrega que Beatrice no tiene forma y que la pintura del retrato es cuando ella tomó forma humana. Seguidamente, Kanon acota que Beatrice aparece con mariposas doradas, pero si las sigues, tendrás mala fortuna, tal como le pasó a un empleado anterior que tuvo que renunciar por una lesión seria. Por todo esto, Bátora queda atónito, a lo cual Kanon concluye que no debe dudar de Beatrice y que ella está ahí en ese momento, hecho por el que María aparece detrás de él. Ella empieza a reírse mientras le dice que él es la clase de persona que Beatrice más odia, señalando que Beatrice en verdad existe y fue ella la que le dio la carta. Bátora entonces ve que ellos ven detrás de él, pero allí no hay nadie. Todo esto al momento que Kanon y los demás se inclinan. Por esto, María le pregunta si ya le cree. Sin embargo, Bátora se ríe, mencionando que a pesar de no tener el amuleto que le dio María, no le pasó nada, declarando que él es el que elige si creer o no en eso. Pero cuando Bátora sale, María proclama que Beatrice resucitará pronto. Poco después, Bátora le pregunta a Jessica y Yoji por los cambios de personalidad de María, motivo por el que Jessica le explica que María a veces actúa así puesto que desarrolló una especie de interés en el ocultismo y cosas parecidas, razón por la que algunas veces Rosa la golpea debido a que María no tiene amigos en su salón por ese hobby. Bátora entonces les pregunta el origen de la leyenda de Beatrice, a lo cual Jessica sugiere que es solo una historia de fantasmas, pero Bátora asegura que eso podría ser una excusa para que una 19ª persona cometa los asesinatos. Ante esto, Yoji recuerda que la carta decía que Beatrice iba a recolectar todos los intereses de la familia, lo cual incluye a los sirvientes y a ellos mismos, razón por la que Bátora concluye que los planea matar a todos. Bátora le comunica esto a Hideyoshi y los demás. Sin embargo, Natsuhi contesta que es una estupidez puesto que el oro no existe, y Eva agrega que hubiera sido mejor que simplemente amenazaran a Kinzo en lugar de cometer los asesinatos, a lo cual Nanjo agrega que Kinzo no es de la clase de persona que cedería ante amenazas. Por todo esto, Bátora sugiere que tal vez están presionando a Kinzo a través de los asesinatos, hecho por el que Jessica señala que su abuelo desapareció, por lo que eso no tendría sentido, y Bátora teoriza que Kinzo fue secuestrado. Debido a eso, Eva pregunta cuándo y quién fue el último en ver a su padre, motivo por el que Natsuhi admite que fue ella, entregándole la llave a Genji puesto que se la había olvidado. Eva entonces declara que mientras no aparezca su padre, ella es la que tiene más rango en la familia, preguntándole a Genji si en el estudio de Kinzo hay entradas secretas, hecho que Genji niega. Por esta razón, Eva les cuenta cuando se encontró con Natsuhi luego de que ella se viera con Kinzo en la mañana, acotando que ella puso un papel en la puerta, el cual Natsuhi encontró cuando volvió a entrar y se dio cuenta que Kinzo había desaparecido, es decir, la puerta no fue abierta en todo ese tiempo, por lo que Eva se pregunta cómo pudo su padre salir de la habitación sin usar la puerta. Ante esto, Natsuhi grita que es un recurso muy infantil, preguntando si Eva fue también la que hizo los garabatos con pintura roja en la puerta de su habitación, hecho por el que los demás se muestran sorprendidos al desconocer esto.
esto, pero Eva niega que ella lo haya hecho. De esta manera, Nanjo acota que él jugó ajedrez con Kinzo en la noche, y Genji añade que él junto a Shannon y Kanon se hicieron cargo de llevarle la cena, razón por la que Hideyoshi señala que lo que Natsuhi dice es una contradicción, motivo por el que Jessica defiende a su madre. Sin embargo, Eva acusa a Natsuhi de fingir haber visto a Kinzo en la mañana, teorizando que así Natsuhi crearía una coartada convincente al cubrir la hora de la hipotética desaparición de Kinzo, justificando que como los análisis forenses no son tan precisos, Natsuhi tendría cubiertas sus espaldas. Por todo esto, Natsuhi jura que lo vio en la mañana y que Kinzo le dijo que el águila de una sola ala está grabada en su corazón, por lo que ella no negará esas palabras. No obstante, Eva la acusa de encubrir la muerte de Kinzo, de modo que Natsuhi pudiera administrar los bienes de la familia a su antojo, hecho por el que Natsuhi la apunta, proclamando que eso es un insulto para ella como la esposa del sucesor de la familia. Debido a eso, Jessica y los demás calman a Natsuhi, a lo cual Eva promete que se disculpará si Natsuhi da una explicación razonable, pero como Natsuhi contesta que es innecesario, Eva la acusa de haber arrojado a Kinzo por la ventana del tercer piso del estudio y que luego ocultó el cadáver, hecho por el que Hideyoshi agrega que Natsuhi no tiene coartada para ese periodo de tiempo. Natsuhi entonces declara que no tiene que soportar ese tipo de humillación, apuntando a Eva de nuevo, pero Batora le agarra la escopeta riéndose. Por esto, Batora señala que si bien es una buena teoría, eso no prueba que Natsuhi sea la culpable, teorizando que Kinzo simplemente pudo esconderse bajo de su cama y cuando Natsuhi encontró el papel, este se escabulló fuera de su estudio. Eva le dice que eso es absurdo, pero Batora contesta que es una posibilidad, por lo que Natsuhi puede estar siendo acusada falsamente. Seguido a eso, Batora le pide a Eva una explicación puesto que ella y Hideyoshi fueron los últimos en ver a los demás antes de ser asesinados, a lo cual Joji señala que todos son igual de sospechosos, y en ese momento, Jessica empieza a toser intensamente, hecho por el que Joji le explica a Batora que desde hace un par de años, a Jessica le han dado ataques de asma crónicos, instante en el que Kanon le pasa el inhalador a Jessica. Por todo esto, Batora acota que deberían esperar a que llegue el barco por la mañana y avisarle a la policía, puesto que ponerse a buscar al criminal ellos mismos no tiene sentido, agregando que si bien le gustaría hacerle pagar al asesino, no quiere dudar de ninguna de las personas que están allí y a las que él les tiene tanto afecto, hecho con el que Joji está de acuerdo, por lo que sugiere que deberían relajarse y volverse a ver por la mañana. Debido a eso, Eva expresa que no fue justo haber sospechado solo de Natsuhi, y cuando se va a su habitación, Natsuhi les pide a Genji y Kanon que la escolten. Sin embargo, Eva hace ademán de darle una patada, afirmando que ella se puede defender sola. Eva entonces le dice a Joji que vaya con ellos, pero él asegura que no cree que ninguno de ellos sea el criminal, por lo que Eva señala que le parece bien que no quieran dudar de nadie, pero afirma que por lo menos lo del papel en la puerta es cierto, por lo que deberían reflexionar sobre ello. Batora le dice a María que prefiere creerle sobre que hay una persona más en la isla en lugar de sospechar entre ellos, hecho por el que María le dice que Beatrice tiene el poder de teletransportarse a las habitaciones a pesar de que estén cerradas, y que ese poder se lo dio Gap, uno de los demonios que la acompaña, razón por la que Batora reflexiona que no entiende nada y que lo mejor será esperar hasta la mañana. Al momento que se informa por la radio sobre el tifón, Eva señala lo arrogante que Natsuhi actúa por estar ahora como la cabeza de la familia, ante lo que Hideyoshi menciona que ha pasado bastante tiempo desde que han estado solos, además de que el tiempo ha pasado muy rápido desde que tuvieron a Joji, preguntándose si se apresuraron en tener un hijo. Debido a eso, Eva le pregunta si se arrepiente de haberse casado con ella, reflexionando como ella siempre ha odiado a Kraus, ya que Kraus siempre ha presumido de ser el próximo cabeza de familia por ser el mayor, y cuando se enteró que Natsuhi no se había podido quedar embarazada durante más de 6 años, Eva decidió que tener un hijo antes que Kraus era la venganza perfecta. Por todo esto, Eva señala que Joji se convirtió en una persona magnífica. Sin embargo, Eva agrega que a veces piensa que es mejor que Shannon esté muerta, culpándose a sí misma de ser de lo peor por haber involucrado a Hideyoshi y Joji con su obsesión para ganarle a Kraus. Hideyoshi le pide que no se eche la culpa, declarando que no se arrepiente de nada, señalando que a pesar de haber perdido a toda su familia en la guerra, se siente orgulloso de llevar el apellido Shiromiya, diciéndole que está feliz de poder estar junto a ella, motivo por el que Eva lo besa. Durante la cena, Nanjo le pide a Genji que se cuide puesto que siente que otro incidente ocurrirá
y que todo eso es un juego dispuesto por Kinzo. Natsuhi le ordena a Genji que vaya a buscar a Eva y Hideyoshi para cenar, pidiéndole a Kanon que lo acompañe, pero cuando estos tocan, nadie contesta, descubriendo una carta bajo la puerta. Genji la toma con un pañuelo, afirmando que es el sello de Kinzo. Kanon escucha que la televisión está prendida, por lo que Genji procede a abrir la puerta con sus llaves, pero esta tiene la cadena puesta, y como no hay respuesta de nadie, Genji le ordena que corte la cadena mientras él va a buscar a Natsuhi. Kanon busca una cizalla junto a Kumasawa mientras le explica la situación. No obstante, Kanon se sorprende al encontrar el mismo símbolo que vieron antes en la puerta, para que luego Kanon rompa la cadena, encontrando a Eva y Hideyoshi asesinados en la habitación. Natsuhi y Nanjo entran, donde Nanjo determina que murieron hace una hora, preguntándose por qué los matarían de una manera tan grotesca. Natsuhi siente náuseas por esto, pidiendo que no dejen a los chicos ver eso, momento en el que Joji y los demás se aproximan, y pese a que Natsuhi les dice que no entren, Joji descubre el cadáver de su madre, jurando que matará al que haya hecho eso. Luego de que Batora se lamenta por la crueldad de las muertes, Natsuhi señala que deben dejar la habitación tal como está hasta que llegue la policía, instante en el que Genji le pasa el sobre. Cuando se proponen bajar, Batora le pregunta a María si le pasa algo, razón por la que ella menciona que hay un olor extraño, por lo que todos se dan cuenta y Batora indica que es como si se estuviera quemando algo. Debido a eso, Genji le ordena a Kanon y Kumasawa que vayan a revisar el horno, para que luego Batora saque a colación que el asesinato de Eva y Hideyoshi ocurrió en una habitación cerrada, reflexionando que los asesinatos han sido iguales, por lo que todos son sospechosos en teoría puesto que tenían acceso a las llaves, pero reafirma que no quiere sospechar de nadie. Joji menciona que si Eva se acercó a la puerta, tal vez el asesino la atacó desde allí, pero Batora señala que eso es absurdo debido a lo lejos que el cadáver está de la puerta. María entonces declara que Beatrice cumplió el deseo de Batora al hacer algo que un humano no podría hacer para que así Batora creyera en la bruja, pero María señala que aún así Batora es un egoísta. Batora la reprende por esto, pidiéndole una explicación, razón por la que María señala que los símbolos permiten que se abra cualquier puerta aunque esté cerrada, diciéndole que Beatrice lo está provocando. Batora la vuelve a reprender, momento en el que Joji le dice a María que las brujas no existen, pero María asegura que Beatrice existe. Por su parte, Kumasawa y Kanon escuchan un ruido del cuarto de la caldera, hecho por el que ambos se apresuran al lugar, notando que el olor es más intenso, instante en el que unas mariposas aparecen, y Kanon declara que las palabras de Beatrice no le afectarán esta vez. Paralelamente, María le pregunta a Batora si sigue sin creer en Beatrice a pesar de que ella hizo algo imposible para un humano, ante lo que Batora sostiene que la magia y las brujas no son reales, pero él se cuestiona a sí mismo que tampoco quiere dudar de su familia. Al momento que Natsuhi señala que el olor viene de abajo, Kanon declara que, como en una ruleta, en la cual si la apuesta es arriesgada, el beneficio es más grande, él decidió que si Shannon era asesinada, él sacrificaría su cuerpo, señalando que él escogió eso puesto que no es un peón. Sin embargo, cuando Kanon se propone atacar a las mariposas, una estaca le atraviesa el pecho, razón por la que Kanon se la quita, momento en el que Kumasawa junto a Natsuhi y Batora lo encuentran. Ellos ven una puerta en el fondo, hecho por el que Genji informa que la puerta conecta con el jardín, pero cuando Batora intenta perseguir al culpable, no encuentra a nadie. Natsuhi le reclama por haber corrido solo, ante lo que Batora rompe a llorar preguntando por qué alguien mataría a todos. Debido a eso, Natsuhi le promete a Batora que ella los protegerá, para que luego Genji les informe que Nanjo está tratando las heridas de Kanon, pero Batora reflexiona que Kanon perdió mucha sangre y que las estacas que se han usado para los asesinatos parecen cosas que se usaría en un ritual satánico. Seguidamente, Natsuhi y Genji encuentran un cadáver calcinado, hecho por el que Batora señala que de allí provenía el olor, razón por la que Genji indica que es el cadáver de Kinzo, señalando sus pies, puesto que Kinzo nació con 6 dedos en cada pie, y Natsuhi agrega que la polidactilia es algo hereditario en la familia Ushiromiya, mencionando que todos los cabezas de familia han tenido esa afección, y que incluso esa fue la razón por la que Kinzo fue nombrado cabeza de familia. No obstante, Genji señala que el anillo del jefe de familia no está entre los dedos del cadáver, hecho por el que Natsuhi
recuerda que la carta decía que el anillo era parte de lo que se iba a cobrar. Bátora entonces considera que el culpable podría tener una llave maestra, pero reflexiona que el culpable se está esforzando en parecer como si no existiese, y que además ninguno de ellos pudo atacar a Cannon. Por todo esto, Bátora se pregunta si alguno de los cadáveres fue un sustituto, y que por eso sus rostros estaban destrozados. Natsuhi les dice a Maria y Bátora que deben salir de allí, motivo por el que Bátora le pregunta a Maria qué viene después, ante lo que Maria responde que cuando Beatrice reviva, no quedará nadie vivo. Bátora le pregunta por qué no tiene miedo, hecho por el que Maria contesta que Beatrice le prometió que ella iría a la Tierra Dorada, y que allí ella sería feliz para toda la eternidad, razón por la que Bátora se pregunta si la Maria normal y la que dice ser una bruja son la misma persona. Bátora ve a Jessica llorando, hecho por el que les informan que Cannon murió, razón por la que Kumasawa se lamenta de haberlo dejado ir solo, pero Genji afirma que Cannon fue un tonto por ir sin compañía, ante lo que Jessica le grita que no hable así de Cannon, puesto que él fue muy valiente al luchar contra el asesino. Maria le dice que se reunirá con Cannon pronto debido a que Beatrice puede revivir a los muertos y a los amores perdidos, pero Jessica le grita que fue Beatrice la que mató a Cannon, pidiéndole que le diga dónde se esconde para despedazarla ella misma, ordenándole a Maria que le diga la identidad del criminal. Genji intenta calmarla, ante lo que Maria sostiene que Beatrice existe, razón por la que Jessica acusa a Maria de estar aliada con el culpable. Natsuhi abofetea a Jessica ordenándole que se calle, momento en el que Joji le pregunta a Maria si la Beatrice que le dio la carta es la criminal, pero Maria afirma que no le creerán aunque se los diga. Joji le inquiere si está encubriendo la identidad del culpable, pero Maria asegura que Beatrice le dio la carta, declarando que lo dirá las veces que sean necesarias puesto que es la verdad, y como las puertas a la Tierra Dorada se abrirán pronto, ella podrá ser feliz junto a su madre y a su padre, invitándolos a que se relajen, puesto que Beatrice le prometió que terminaría todo antes de que el tifón se disipe. Bátora le dice que pare con eso, ante lo que Jessica señala que Maria es rara y tenebrosa, por lo que no quiere estar cerca de ella, para que luego Natsuhi le advierta a Maria que si sigue con eso la hará enfadar. Ellos concluyen que deben encerrarse en una habitación para estar seguros, motivo por el que Bátora le pregunta a Genji si hay una habitación que las llaves no puedan abrir, pero Genji responde que todos los juegos de llaves tienen acceso a todas las puertas, acotando que el estudio de Kinzo es el único lugar al que ni los sirvientes tienen acceso. Joji le pregunta cuántas copias hay de la llave del estudio, a lo cual Genji replica que solo hay dos, una que él siempre tiene y la de Kinzo, hecho por el que Genji agrega que él la tomó del cadáver de su amo. Nanjo señala que el estudio de Kinzo es una zona segura, y a pesar de que Jessica expresa que no quiere quedarse allí, Natsuhi declara que quedarse en el estudio es la mejor opción. Ante esto, Bátora menciona que pueden usar el estudio de Kinzo como carnada, puesto que si el culpable intenta entrar, les mostrará indirectamente cómo ha hecho los crímenes al entrar en habitaciones selladas. De esta manera, ellos llevan consigo comida enlatada, momento en el que Bátora reflexiona si Natsuhi es la culpable como Eva decía, recordando como Kirie le solía decir que en el ajedrez siempre se busca hacer la mejor jugada en cada turno, pero a veces hay que voltear el tablero, y para ello se debe evitar las casualidades y los malentendidos. Jessica le pregunta si algo anda mal, momento en el que Bátora nota un olor desagradable, ante lo que Jessica menciona que huele a una combinación de sake y químicos usados en experimentos de magia negra, instante en el que se proponen abrir la puerta del estudio. Maria menciona que tal vez Beatrice no puede entrar allí, indicando que la puerta tiene un amuleto, por lo que agrega que si bien Beatrice no pudo usar su magia en Kinzo, lo pudo inducir a que saliera de la habitación, pero Maria concluye que con ese amuleto estarán protegidos hasta que se vayan de la isla. Jessica le recuerda a su madre que ella le dio uno parecido la noche anterior, hecho por el que Maria menciona que es muy afortunada puesto que Beatrice no le pudo hacer nada, razón por la que Natsuhi reflexiona que se salvó porque colgó el amuleto en la puerta, y por eso Beatrice solo hizo unos arañazos, pero pregunta cómo alguien se daría cuenta que colgó el amuleto, puesto que lo puso del lado dentro de la habitación, y mientras Maria se ríe, ellos entran al estudio. A la vez que comentan lo peculiar que Kinzo era, Nanjo señala que a pesar de que era su mejor amigo, nunca lo llegó a entender, y Kumasawa agrega que parecía una persona diferente cuando hablaba sobre Beatrice, momento en el que Bátora se da cuenta que hay otro cuadro de Beatrice en la habitación. Luego de que se aseguran que la habitación
habitación está completamente cerrada, Natsuhi procede a leer la carta que encontró en la habitación de Eva, en la cual está escrito que alabado sea su nombre, razón por la que todos se preguntan qué significa. Batora entonces le pregunta a Kumasawa y Genji qué saben de Beatrice, hecho por el que Natsuhi aprovecha para preguntar si Beatrice era la amante de Kinzo. Jessica comenta que oyó a su abuela decir que Kinzo le engañaba con una mujer rubia, y Batora recuerda que Genji dijo que Beatrice trabajaba con Kinzo antes de ser construida la mansión, a lo que Natsuhi agrega que eso significa que han sido amantes desde hace más de 30 años. Batora señala que tal vez la amante está buscando venganza, razón por la que Genji acota que Kinzo sentía algo cercano al amor por Beatrice y que incluso la quería más que a su esposa. Jessica entonces le pregunta dónde está Beatrice, motivo por el que Genji desvela que le contaron que Beatrice murió antes de que se construyera la mansión, y como Kinzo la amaba tanto, centró su vida en la magia negra con tal de revivirla, llevándose a sí mismo hacia la locura, señalando que todos los libros de Kinzo son referentes a revivir a los muertos. Ante esto, Kumasawa comenta que Kinzo una vez le contó sobre Beatrice estando borracho y que sintió un poco de celos porque lo que Kinzo sentía por Beatrice era amor verdadero. Debido a eso, Nanjo menciona que como Kinzo era el jefe de familia, su matrimonio fue arreglado, por lo que Beatrice fue la primera persona de la que se enamoró y que realmente amó, hecho por el que Yoji llora, expresando que él también recurriría a la magia negra para revivir a Shannon. Seguido a eso, Jessica señala que ahora entiende que los sirvientes simplemente le seguían el juego a Kinzo para poder calmar su pena. Sin embargo, María declara que Beatrice pronto revivirá. Ella le pregunta a Batora si todavía no le cree, pero Batora le acaricia la cabeza, afirmando que si su abuelo estuviese allí, él también hubiera creído en esas palabras. No obstante, María sostiene que la magia es real y que al parecer nadie puede ver a Beatrice. Luego, Yoji pregunta si su abuelo tuvo algún hijo con esa mujer, hecho por el que Genji replica que no ha oído nada sobre eso. Jessica menciona que Kinzo daba grandes donaciones al orfanato Fukuin, de donde contrató a niños como Shannon y Kanon para ser sirvientes, pero agrega que hay un rumor de que Kinzo usaba a esos niños como sacrificios para rituales de magia negra. Debido a eso, Batora indica que todas las muertes han estado perfectamente detalladas en el epitafio desde el principio, ante lo que Natsuhi señala que eso significa que 3 personas más morirán, y Batora concluye que el epitafio es una serie de pasos para cumplir con un ritual que requiere muchos sacrificios. Por todo esto, Batora se da cuenta de que Kinzo esperó a la reunión familiar para tener suficientes personas para el ritual, momento en el que Marie empieza a reírse maniáticamente, proclamando que si bien era una apuesta arriesgada, Kinzo eligió esperar por el milagro para que Beatrice volviera a la vida. Debido a eso, Batora grita que no tiene sentido, puesto que según el epitafio todos morirán cuando la bruja resucite. Sin embargo, María manifiesta que no importa que nadie sobreviva, puesto que en el 10º crepúsculo todos llegarán a la Tierra Dorada, y que así como Kinzo no le temía a la muerte, ellos tampoco deberían. Batora pregunta si todo eso es un mero suicidio colectivo orquestado por Kinzo, ante lo que Genji contesta que Kinzo era una persona inteligente y que iba más allá del ordinario, momento en el que Natsuhi comenta que si bien Kinzo pudo planear eso, otra persona es la que está llevando a cabo el plan. Por este motivo, Batora se pregunta por qué el culpable tiene tanto interés en que resuelvan el misterio, instante en el que María revela que hay una nueva carta de Beatrice sobre la mesa. Todos se preguntan cómo es eso posible, a lo cual Natsuhi les exige a María, Kumasawa, Nanjo y Genji que se pongan contra la pared, al momento que le pide a Batora que lea la carta, donde Batora lee como Beatrice les pregunta cómo lo están pasando y que si se acaba el tiempo, ella habrá ganado. Debido a eso, Natsuhi afirma que se aseguró de que no había cartas sobre la mesa cuando entraron, y que como Batora, Jessica y Yoji estuvieron cerca del cuadro todo el tiempo, ellos no pudieron dejar la carta, acusando que uno de los 4 tuvo que ser el responsable. Ante esto, María asegura que ella no es Beatrice porque Beatrice existe de verdad, pero Jessica señala que tal vez fue Kumasawa la que mató a Kanon, hecho que Kumasawa niega. Por esto, Yoji recuerda que cuando mataron a sus padres, los sirvientes no tenían coartada, momento en el que Nanjo le pide a Natsuhi que se calme, y Natsuhi le pregunta a Genji si Beatrice
Beatrice es una ilusión que él creó para Kinzo. Ante esto, Genji contesta que él no puso la carta, para que luego Natsuhi apunte a María, preguntándole quién le dio la carta. María apunta su dedo hacia detrás de ellos, declarando que la bruja Beatrice se la dio y que si la quieren ver, solo deberían voltearse, diciéndole a Bátora que solo cree en Beatrice cuando quiere negar que ninguno de ellos es el criminal, explicando que es por eso que no puede verla. Natsuhi entonces le pone la escopeta en la cabeza a María, pero ella le pregunta si le va a disparar, asegurando que no le importa morir puesto que todos perecerán pronto. Yoji le pide a Natsuhi que se calme, hecho por el que Jessica le pregunta cómo puede estar tan calmado pese a que sus padres fueron asesinados, razón por la que Yoji contesta que si bien él también quiere matar al culpable, es mejor dejar el crimen a las autoridades, cosa con la que Bátora está de acuerdo, invitando a todos a que se calmen un poco. Por todo esto, Natsuhi declara que como representante de la familia Ushiromiya, ella niega la existencia de Beatrice y a las brujas, por lo que protegerá a su hija y sus sobrinos. Nanjo se ofrece a dejar la habitación, invitando a Genji a jugar ajedrez, momento en el que Kumasawa pide que no la echen, pero María le dice que todo está bien puesto que Beatrice es amable con quienes la respetan, y antes de salir, Genji le da todas las llaves que posee a Natsuhi. Ella comenta que se siente avergonzada por tratar así a Genji a pesar de todos sus años de servicio, hecho por el que Genji replica que no le importa puesto que él solo está devolviendo los favores que recibió de Kinzo, motivo por el que Natsuhi les pide que la comprendan y que cuando llegue la policía, ella se va a disculpar con ellos, diciéndoles que se verán mañana. Bátora le da el amuleto a María para que luego se cierre la puerta, donde Bátora se da cuenta de que la carta tiene otra página donde hay un símbolo, hecho por el que Bátora se lamenta que María es la única que sabría el significado de esa marca. A medida que pasa el tiempo, Yoji le informa que a Jessica le gustaba Kanon, hecho por el que Bátora contesta que no entiende esa clase de cosas, pero debe ser muy triste para ella. Yoji le pregunta si tiene sueño, notificándole que Natsuhi quiere hacer de guardia, pero Yoji señala que lo mejor será turnarse. Mientras Bátora busca información para descifrar el símbolo, Jessica se lamenta por todo lo que le dijo a María, expresando que si María muere será su culpa, pero Natsuhi acota que ella tomará la responsabilidad. Ante esto, Bátora se pregunta por qué María dice esas cosas, hecho por el que Yoji responde que probablemente es culpa de Rosa, debido a que ella a veces golpea a María sin piedad, y a pesar de que ella dice que ama a María, Rosa parece no hacerlo puesto que el padre de María desapareció, y como ella está desesperada por casarse, María representa una carga para ese objetivo, hecho por el que Yoji teoriza que María halló refugio emocional en el tema del ocultismo. Bátora recuerda que en la libreta que María les mostró habían dibujos bonitos de brujas, reflexionando que tal vez María creó todo eso de la Tierra Dorada para calmarse a sí misma, motivo por el que Yoji declara que se siente mal por haberlo sacado de la habitación, con lo cual Jessica está de acuerdo. Natsuhi protesta que solo ellos pudieron poner la carta, ante lo que Bátora le dice que la entiende porque ella solo los quiere proteger, para que luego Jessica le pida que los reconsidere, puesto que ella no quiere desconfiar de los demás, razón por la que Natsuhi contesta que se volverá un demonio si es necesario para proteger a su hija. En ese instante, Bátora encuentra que el símbolo significa discordia y que este provoca que el enemigo se divida, y mientras ellos se debaten si deberían salir, el teléfono suena, motivo por el que Natsuhi se sorprende puesto que la línea telefónica estaba fuera de servicio. Ella toma la llamada, escuchando como la persona al otro lado canta una canción, y cuando Bátora toma el teléfono, se da cuenta que es María, pero como la voz se oye muy lejos, Bátora concluye que María no hizo la llamada, por lo que ella está en peligro. Debido a eso, ellos salen del estudio, logrando escuchar la voz de María, y cuando entran, descubren que Kumasawa, Nanjo y Genji fueron masacrados, y que además ellos tienen estacas clavadas. Todo esto a la vez que María canta mirando hacia la pared. Bátora le pregunta quién hizo eso, ante lo que María contesta que fue Beatrice. Bátora entonces señala que Beatrice debe ser una persona real, preguntándole a María cómo los mató, pero María afirma que no sabe. Bátora le reclama por eso, hecho por el que Yoji lo calma, cuestionándole a María por qué estaba cantando mirando a la pared, y María responde que Beatrice le ordenó eso, añadiendo que Beatrice pudo entrar a la habitación porque se transformó en unas mariposas. Bátora
Bátora replica que eso es absurdo, pero María sostiene que aunque no le crean, Beatrice es una bruja capaz de todo. Seguidamente, María cuenta que Beatrice les dijo que como el estudio de Kinzo estaba protegido por una magia muy poderosa, ella escogería sus sacrificios de entre ellos 4, pero le dijo a María que estaría a salvo por el amuleto que Bátora le dio, y luego de eso, Beatrice le ordenó que cantara sin prestar atención a lo que pasaba con Genji y los demás. Bátora le dice que no creerán algo como eso. No obstante, María le pregunta a quién culpará ahora mientras se ríe, preguntando si la matarán, pero acota que no le importa porque Beatrice resucitará pronto. Bátora declara que se niega a reconocer a las brujas, pero en ese instante se da cuenta que Natsuhi desapareció, hecho por el que María indica que Natsuhi se fue a leer sola una nueva carta. Ellos intentan salir pero la puerta no abre, momento en el que Natsuhi encara el cuadro de Beatrice, ordenándole que se muestre, razón por la que Beatrice aparece frente de ella, por lo que Natsuhi manifiesta que ajustarán cuentas de una vez por todas. Por su parte, Bátora y los demás logran salir, escuchando un disparo, y cuando llegan hasta el cuadro, descubren a Natsuhi con un tiro en la frente. Mientras Jessica llora, Bátora se da cuenta que el disparo salió de la escopeta de Natsuhi, preguntándose si se disparó ella misma. Bátora entonces toma la escopeta, ordenándole a Beatrice que salga, instante en el que María proclama que el ritual ha comenzado, felicitando a Beatrice, y mientras Bátora declara que él sobrevivirá, María sentencia que cuando sea medianoche todo habrá terminado. De esta manera, María corre hacia el cuadro, pidiéndole que la lleve a la Tierra Dorada, y en ese momento, ellos ven a Beatrice, por lo que Bátora afirma que él no reconoce a las brujas. Cuando la apunta, el reloj marca la medianoche, y mientras alguien le desea a Beatrice que descanse en paz, todo termina. Por todo esto, se nos muestra que cuando la tormenta amainó, no se pudo encontrar los restos de los que se dice que sobrevivieron, pero por la cantidad de cuerpos encontrados en escenas grotescas, se perdió la esperanza de que las 18 personas sobrevivieran. De este modo, varios años después, un pescador encontró una botella de vino con un diario dentro, lo cual resultó ser esta historia. Debido a eso, la gente se enteró del suceso, y todo ese asunto fue nombrado como el incidente del asesinato en masa de Rokenjima, y que los que estaban en el mundo del ocultismo consideraron que todo fue causado por la bruja como resultado de una ceremonia inmortal. Además, se nos muestra que la escritora del diario no contaba toda la verdad y que su nombre era María, informándose que se pudo encontrar una parte de la mandíbula de María, pero como no se encontró nada más de ella, existe la teoría de que María sigue con vida. Por esto, alguien proclama que la bruja les otorgará algo que no podrán obtener ni con montañas de oro, señalando que Yoji recuperará a la novia que perdió, Jessica tendrá de vuelta a la persona tan preciada para ella, y María obtendrá el amor de su madre, proclamando que la ganadora es Beatrice porque nadie pudo resolver el acertijo antes de que se acabara el tiempo, señalando que cuando las gaviotas graznan, nadie queda vivo. A través de esto, se nos muestra que al final del diario, María expresó que su único deseo es que alguien destape la verdad de todo eso, pero la realidad es que el caso del asesinato en serie por la bruja legendaria sigue siendo un misterio. Bátora entonces despierta en lo que María le dice que es la fiesta del té, descubriendo que Shannon y Canon están bien, hecho que sorprende a Bátora, pero Jessica comenta que al final no pudieron identificar al culpable. Bátora encuentra todo eso extraño, reflexionando que no recuerda qué fue lo que pasó, momento en el que María declara que ella dijo desde el principio que fue Beatrice, razón por la que todos aceptan que Beatrice existe. Sin embargo, Bátora les cuestiona por qué aceptan que lo hizo una bruja, sentenciando que las brujas no pueden existir, por lo que alega que todos los asesinatos pueden ser explicados usando el razonamiento lógico, y no
no tiene por qué haber magia involucrada. No obstante, Joji y los demás contestan que es un argumento ilógico, señalando que Batora no podría explicar las muertes, ante lo que Batora contesta que solo porque no lo puede explicar no significa que hay una bruja involucrada. De esta manera, Batora explica que cualquiera pudo ser el asesino y hacer ser muerto para cubrirse, hecho por el que María acota que no entiende por qué Batora quiere que el culpable sea uno de ellos. Debido a eso, Batora dice que todavía no puede asimilar que hay una 19ª persona, pero aún así si la hubiera, sería bajo la premisa de que es humana, preguntándoles cómo pueden aceptar que las brujas existen. María entonces le pregunta por qué no cree en Beatrice, hecho por el que Batora responde que no hay nada que solo pueda ser explicado con magia. María replica que la magia no estará completa si todos no creen en ella, pero Batora concluye que ellos solo quieren que él diga que la bruja existe. Por todo esto, Batora declara que le dará la vuelta al tablero, invitando a la bruja a aparecer frente a él mientras asegura que todo eso es mentira. Sin embargo, una risa se escucha, y a la vez que Shannon y Canon se inclinan, Beatrice aparece frente a Batora, presentándose como la bruja dorada que ha vivido 1000 años. Beatrice expresa que está bien conocer a alguien con agallas como Batora, ante lo que él señala que ella es simplemente una ilusión. Beatrice señala que al parecer Batora tiene un fuerte poder natural para que no le afecte su magia, a lo cual Batora contesta que no aceptará que existen las brujas solo porque no puede explicar algo. Debido a eso, Beatrice declara que ahora le gusta más y que será un placer que un hombre como Batora le bese los pies, pero él proclama que explicará todo lo ocurrido para que no quede margen para creer en brujas. De esta manera, Beatrice le pide que le enseñe cómo murieron Eva y Hideyoshi, ante lo que Batora explica que alguien les pudo lanzar las estacas desde la endija de la puerta. No obstante, Beatrice le dice que le enseñará cómo pasó, invocando a las 7 estacas del purgatorio, haciendo que éstas se claven en Eva y Hideyoshi. Batora declara que eso es absurdo y que no se dejará engañar, ante lo que Beatrice se ríe, clavándole una estaca a Canon. Shannon le pide que lo perdone, pero una mancha aparece en la cara de ella, pidiéndole a Batora que crea en Beatrice, para que luego la cabeza de Shannon explote. Jessica y Joji también comienzan a retorcerse, momento en el que Beatrice proclama que ella puede revivir a los muertos, pero como Batora no cree en ella, no puede hacer nada, a lo cual Batora vocifera que no deshonre a los muertos. Beatrice contesta que ser caprichosa forma parte de ella, acotando que Veruncastel también disfruta de dejarle el destino a los dados caprichosos, pero concluye que sea cual sea el resultado, ella ganará, destrozando a Jessica y Joji. María empieza a agonizar, instante en el que ella expresa que Beatrice los revivirá, pero Batora manifiesta que no perdonará nunca a Beatrice y que dedicará su cuerpo y alma en negarla, retándola a jugar mientras declara que lo explicará todo y la borrará de la faz de la tierra, ante lo que Beatrice contesta que eso la entretendrá en sus 1000 años de aburrimiento, invitándolo a que le enseñe el poder de los humanos. Paralelamente, Beatrice le pregunta a Veruncastel qué tipo de té debería servirle, señalando que ella tiene el poder de hacer que ocurran milagros, mientras la posibilidad no sea cero, con lo cual se las ha arreglado para hablar con la gran bruja Lambda Delta. Ante esto, Veruncastel responde que ella es solo una bruja viajera que cruza los fragmentos del tiempo para escapar de su aburrimiento, acotando que si eso no es interesante, lo dejará. Beatrice entonces le pregunta qué opina, hecho por el que Veruncastel explica que Lambda Delta, la bruja de la certeza, era una chica cruel pero la pudo llegar a entender, ante lo que Beatrice señala que parece que le tiene afecto, declarando que por eso Veruncastel es peor que esa niña. Veruncastel expresa que no quiere enfrentar a Beatrice porque no tiene posibilidad de ganar, señalando que su único veneno es el aburrimiento, por lo que le pide a Beatrice, la bruja infinita, que no la mate, hecho por el que Beatrice asegura que se divertirá para luego irse. Veruncastel reflexiona que Beatrice se interesó en alguien problemático, mencionando que le recuerda a ella cuando tenía cuerpo humano, por lo que le prestará un poco de su poder, añadiendo que Beatrice no es necesariamente una mujer individual, por lo que no es humana, y es un ser que ejemplifica las reglas de ese mundo. De esta manera, Veruncastel explica que para vencerla, se debe exponer
definir las reglas de ese mundo y desentrañarlas a través de averiguar la función de cada pieza para así sacar a relucir el corazón de esa chica y aplastarlo, señalando que no pretende ser aliada de Batora, pero como es la bruja más cruel del mundo, hará que su rival se rinda sin clemencia, aunque se trate de la bruja infinita, pidiéndole a Batora que no la aburra. Todo se reinicia, donde vemos que Shannon y Joji van a un acuario, comentando lo lindo que es el paisaje, a lo que Joji le dice a Shannon que se ve preciosa con su vestido. De este modo, ambos se divierten mientras comen, quedando maravillados por la idea de que los dos vinieron juntos hasta Okinawa, para que luego ellos den un paseo por la playa, donde Shannon expresa que está tan feliz hasta el punto de sentir miedo, puesto que ella es una sirvienta, preguntándose si está bien para alguien como ella estar relacionada con un Shiromiya. Joji entonces señala que si bien ellos se conocían desde hace años, nunca se le pasó por la cabeza que ellos estarían en una relación, mencionando que todo pasó como si algún tipo de magia los hubiese unido, hecho con el que Shannon está de acuerdo. Seguidamente, Joji comenta que como la magia no existe, tal vez que ellos dos terminasen así era algo inevitable, pero Shannon lo corrige diciendo que la magia sí existe, expresando que los hombres no suelen creer en esas cosas puesto que Kanon tampoco lo creyó, ante lo que Joji contesta que le cree. Por esto, Joji le pide que cuando estén solos lo llame por su nombre, o si no le pondrá un castigo, cosa que Shannon acepta, mencionando que su nombre de pila es Sayo, por lo que Joji declara que la llamará así, para luego abrazarla, expresando que está feliz por poder ver el océano junto a ella. Debido a eso, se nos muestra cuando Shannon hizo un contrato con una bruja, yendo hasta el pequeño santuario, donde encuentra un espejo, reflexionando que su destino es un espejo del que no podrá escapar por toda la eternidad. Por esta razón, ella declara que es su única forma de dejar de ser un mueble, por lo que aceptará un nuevo dolor y se convertirá en un ser humano, rompiendo el espejo, para luego pedirle a Beatrice que le conceda su deseo. De esta manera, se nos muestra un día que Genji le informa a Shannon y los demás que Eva y su familia vendrán, hecho por el que Shannon reflexiona que si bien ella a veces imagina tener algún romance, no debería hacerlo porque ella es un mueble. En eso, todos felicitan a Joji por sus buenas notas, momento en el que Natsuhi comenta que le gustaría que Jessica se esforzara más en la escuela, y como Jessica protesta por esto, Kraus le pide que sea más cortés al hablar. Eva señala que ya no están en la época donde las mujeres tienen que actuar inocentes, hecho por el que Jessica está de acuerdo con Eva. Natsuhi dice que le duele la cabeza, expresando que el tiempo ha pasado muy rápido, recordando cuando Joji era pequeño, motivo por el que Eva señala que hasta Jessica ya se ha convertido en una señorita, elogiando el hecho de que Jessica se preocupe por arreglarse las cejas, cosa que Jessica le agradece. Eva le sugiere a Natsuhi que debería elogiar más a su hija, pero Jessica responde que esa persona no podría hacerlo, razón por la que Kraus la regaña por referirse así de su madre, y Natsuhi agrega que tendrá una charla con ella para que mejore su vocabulario. Ante esto, Jessica sale de ahí, cruzándose con Shannon, y como ella se distrae, Natsuhi le ordena que se apure a servir el té. Debido a eso, Shannon actúa muy nerviosa, pero Joji dice que el té está delicioso, hablando sobre qué tipo de té es, a modo de que no regañen a Shannon, hecho por el que ella se pregunta si Joji la quiso ayudar. Jessica le dice que Joji siempre salva la conversación cuando la situación se pone tensa, pero acota que a veces Joji tiene su lado presumido, hecho por el que Shannon contesta que Joji es una persona maravillosa. Jessica le pregunta si le gusta Joji, motivo por el que Shannon intenta negarlo, pero Jessica añade que a Joji le gustan las chicas como Shannon. Ella expresa que no le corresponde eso, pero Jessica menciona que ellos son como amigos de la infancia, por lo que es algo natural que pase. Joji llega en ese instante, aclarando que le hicieron salirse porque Kinzo entró, señalando que sus padres vinieron a pedirle dinero prestado a su abuelo. Ante esto, Shannon señala que Kinzo sigue regañando duramente a Eva y Kraus como cuando eran niños, por lo que tal vez Eva no quería que Joji presenciara eso. Joji entonces comenta lo hermosas que son las flores del jardín, momento en el que Shannon le agradece por haberla ayudado antes, pero él le dice que no hizo nada. Jessica
Jessica le pregunta si tiene novia, sugiriéndole que debería tener una cita de práctica con Shannon, razón por la que ambos se muestran avergonzados. Eva llama a Joji, diciéndole que hablarán sobre él con su abuelo, revelándole que ya le tienen preparada una entrevista formal para casarse. Joji protesta puesto que piensa que es muy pronto para eso, pero Eva le contesta que debe pensar en el futuro, declarando que no se debe casar por amor, sino que debe buscar a una pareja estable con la que a través del tiempo pueda profundizar una relación. Joji replica que está mal casarse con alguien a quien no amas, ante lo que Eva le responde que ella le buscará una buena pareja, agregando que ella siempre ha hecho todo por su bien. Al momento que Joji va a ver a Kinzo, Eva les dice a las chicas que ojalá ellas encuentren a alguien pronto, pero le susurra a Shannon que ella debe encontrar a alguien de su nivel, pidiéndole que conozca su lugar porque Joji es mucho para ella. Por eso, Shannon se recuerda a sí misma que ella es un mueble, instante en el que Natsuhi le pregunta si ya terminó de limpiar, hecho por el que Shannon le responde que no, por lo que Natsuhi le exige que termine de limpiar sin tomar descansos. Kanon le dice que Natsuhi ha estado de mal humor, pero señala que se puede ir al infierno porque es solo un parásito, a lo cual Shannon le pide que no diga cosas como esa. Kanon se ofrece a ayudarla, pero Shannon le recuerda que él también tiene trabajo que hacer, por lo que no quiere que lo regañen por su culpa. Mientras limpia, Shannon se pregunta frente al cuadro de Beatrice por qué se le dio un corazón capaz de conocer el amor a pesar de ser un mueble, declarando que preferiría no sentir nada si tiene que sufrir de esa manera. En ese momento, Shannon ve una silueta, la cual explica que la humanidad siempre ha tratado de explicar el mundo, hasta que alguien finalmente expuso el elemento único que constituye el mundo, hecho por el que Beatrice le dice que es el amor. Shannon se pregunta si es una alucinación, pero Beatrice le asegura que ella es real, diciéndole a Shannon que como ella ya conoce el amor y el sufrimiento, se puede considerar humana. Beatrice le pregunta si quiere que cumpla su deseo de estar con la persona que ama, pero Shannon se dice a sí misma que no debe confiar en una bruja, razón por la que Beatrice replica que entiende que tenga miedo, pero señala que ella le devuelve el favor a quienes la tratan con respeto. Shannon le pregunta si es verdad lo que dice, razón por la que Beatrice le contesta que lo tome como una señal de gratitud por haber pulido su retrato diariamente, pero le pide la condición de que rompa el espejo que está en el pequeño templo, puesto que ese espejo no le deja utilizar todo su poder, por lo que si lo hace, le cumplirá su deseo e incluso podría darle todo el oro de Kinzo. No obstante, Shannon se niega, alegando que ella quiere que su día a día siga en paz, ante lo que Beatrice declara que si no rompe el espejo, ella seguirá en paz con su vida de porquería y su deseo nunca se hará realidad. Shannon le pide que se detenga, pero Beatrice le dice que debe apurarse antes de que la persona que ella quiere consiga a alguien más, diciéndole que ella sabe quién es la pareja elegida para Joji, agregando que es más bella e inteligente que Shannon, para luego decirle que no está a la altura de Joji, por lo que debe conocer su lugar. Kanon se interpone entre ambas en ese momento, ordenándole a Beatrice que se vaya, razón por la que Beatrice le avisa que cuide sus palabras porque ella no perdona a los insolentes. Shannon le pide que perdone a Kanon porque es solo un niño, hecho por el que Beatrice contesta que lo dejará pasar. Ella les hace una herida a Shannon y Kanon en la mano, alegando que es para que recuerden que ella estuvo allí, sugiriéndole a Shannon que lo piense bien para luego desaparecer. Debido a eso, Shannon reflexiona que terminó rompiendo el espejo, momento en el que Jessica le pide que le cuente qué pasó con ella y Joji en su viaje a Okinawa, pero se decepciona cuando Shannon le informa que durmieron en habitaciones diferentes. Shannon comenta que Joji la abrazó, ante lo que Jessica exclama que no entiende cómo puede existir una pareja así, expresando que ella también quiere un novio porque prometieron que encontrarían novio juntas. A Jessica le da un ataque de asma en ese momento, por lo que Shannon le pasa su inhalador, para que luego Jessica le pregunte si hay algo malo con ella, pero Shannon responde que Jessica es maravillosa. Por esto, Jessica menciona que todas sus amigas tienen novio y que ellas los llevarán al festival, pero se dice a sí misma que no debe llorar, por lo que le dice a Shannon que se vaya a su habitación para que no la regañen, y cuando ella sale, Jessica expresa que quiere enamorarse. Un tiempo después, Beatrice se le vuelve a aparecer
aparecer a Shannon, preguntándole cómo le fue, y como Shannon replica que bien, Beatrice proclama que su magia es así de efectiva, ante lo que Shannon contesta que le está agradecida. Shannon le dice que trajo souvenirs del viaje a Okinawa, por lo que se ponen a comer juntas, donde Shannon intenta devolverle un broche a Beatrice, pero ella dice que no es necesario, instándola a que lo conserve para que su relación con Joji se mantenga sólida. Shannon entonces le pregunta si es verdad que algunas personas pueden verla y otras no, ante lo que Beatrice explica que hay como una longitud de onda en cada persona, por lo que si la longitud de onda de una persona no encaja con ella, no la podrán ver, mencionando que Kinzo tiene poco talento para la magia negra, por lo que ella solo respondió a su llamado por capricho. Por todo esto, Beatrice comenta que después de haberle dado el oro, Kinzo buscó la verdad del mundo, señalando que lo infravaloró y por ende, ella está en esa condición de que a pesar de que le hable a alguien, no la podrán escuchar, hecho por el que Beatrice acota que han sido varias décadas de aburrimiento. Shannon le pregunta qué era ese espejo, ante lo que Beatrice responde que en una isla cercana pasaron muchas cosas, hecho por el que un mago construyó el templo para que descansaran las almas, pero indirectamente, el espejo selló su poder. Seguidamente, Beatrice menciona que ella se ha vuelto blanda puesto que ahora puede tomar té con humano mientras conversan, hecho por el que Shannon replica que ahora que es humana, ve al mundo como un lugar amable. Sin embargo, Beatrice comenta que llegó alguien a quien no le gusta su presencia, a la vez que Kanon se le queda viendo. Beatrice le dice a Shannon que dejarán la fiesta del té hasta allí porque está cansada, razón por la que Kanon le sugiere que no se aparezca de nuevo. Él le reclama a Shannon por involucrarse con Beatrice, ante lo que Shannon le contesta que Beatrice es una buena persona y no se le debe juzgar por no ser humana. Kanon le recrimina que desde que recibió el broche, Shannon ha cambiado, recordándole que ellos tampoco son humanos, ante lo que Shannon insiste en que ella es humana. Kanon le grita que no debe olvidar su posición solo porque se fue de viaje con Joji, señalando que está siendo tentada por la bruja. Shannon expresa que si bien ellos son muebles, todavía pueden aspirar a convertirse en humanos, asegurando que eso sucederá un día. Kanon replica que lo que dice no tiene sentido, hecho por el que Shannon le pregunta de qué color ve el mar, y cuando Kanon le dice que es gris, Shannon contesta que ella lo ve de un azul profundo, dándole un broche a Kanon, mientras le dice que espera que él algún día también pueda ver el color que ella ve, puesto que si no hay amor, no podrá verlo. Posteriormente, Kanon se topa con Kinzo en el jardín, donde él se ofrece a darle un paraguas porque lloverá pronto, pero Kinzo contesta que no lo necesita, pidiéndole que lo deje solo, para que luego Kinzo se pregunte a sí mismo cómo puede hacer para que ella resucite mientras llora, momento en el que Beatrice aparece, y Kanon le dice que se aleje de Kinzo. Sin embargo, Kinzo no la puede ver, motivo por el que ella murmura que Kinzo es un tonto porque si no hay amor, no la podrá ver, razón por la que Kanon reflexiona si algún día él será capaz de ver algo que ahora no puede. Poco después, Jessica le pregunta a Kanon si le puede hacer una pregunta, ante lo que Kanon contesta que Shannon le contó todo, aceptando su petición. De esta manera, se nos muestra a Jessica durante el festival escolar de su escuela, donde sus amigas le preguntan cuándo viene su novio, motivo por el que ella se pregunta si Kanon vendrá. Por este motivo, vemos cuando Shannon le sugirió que le pidiera a Kanon que hiciera de novio falso, hecho por el que Jessica replicó que no quería molestar a Kanon en su día libre, pero Shannon la animó diciéndole que es su oportunidad de salir con él. En ese instante, Jessica oye un murmullo encontrándose con Kanon, razón por la que las amigas de Jessica se vuelven locas por lo lindo que es su novio, para que luego ellas comenten que Kanon habla como si fuera el mayordomo de Jessica, motivo por el que ella se encarga de que sus amigas se callen. Como Jessica le pide que vaya al escenario, Kanon reflexiona que todo eso es estúpido, al momento que varias chicas le coquetean, pero él les dice que tiene acompañante. Seguidamente, la banda de Jessica se presenta, y cuando comienzan a tocar, todos la aclaman, hecho por el que Kanon reflexiona que a pesar de que quiere irse, no le puede quitar los ojos encima a Jessica, señalando que creía que sabía mucho sobre ella, pero expresa que no sabía que ella podía sonreír
sonreír con tanta pasión tocando la guitarra. Debido a eso, Kanon recuerda las palabras de Shannon, concluyendo que allí vio algo que nunca podría haber visto en Orokenjima. Por todo esto, se nos muestra que desde pequeña Jessica siempre llevó una vida estricta, razón por la que ella se quejaba por el poco tiempo libre que le quedaba, reflexionando que se odiaba a sí misma por aceptar esa rutina diaria. Durante la cena, Kenji la regaña por sus malos modales en la mesa, razón por la que Natsuhi también la reprende, pero la felicita porque estuvo bien durante el festival cultural. Jessica se pregunta si la vio tocando, pero Natsuhi agrega que su discurso durante la apertura estuvo correcto. Mientras pasea por el jardín, Kanon la llama, elogiándola por su presentación, y mientras se muestra avergonzada, Kanon indica que él nunca aprendió a tocar instrumentos porque es solo un mueble. Jessica le pide que no se refiera a sí mismo de esa manera, porque él también es un ser humano, acotando que tal vez Kanon sintió envidia cuando la vio divirtiéndose cuando cantaba. Kanon niega esto, a lo cual Jessica añade que si bien ser la heredera de los Ushiromiya implica muchas molestias, ella no se rindió a ese destino, por lo que creó otra versión de ella que se esfuerza en lo que le gusta, instándolo a que haga lo mismo para vivir su vida al máximo. Jessica le pregunta cuál es su verdadero nombre, pero Kanon responde que lo olvidó puesto que ya no tiene importancia porque él es un mueble después de todo, y cuando Jessica lo regaña por volver a decir eso, Kanon le grita que él no es un ser humano, alegando que ella es muy cruel hablándole sobre hacer lo que le gusta, porque a diferencia de ella, él nunca será libre, ante lo que Jessica expresa que no sabe por qué dice eso, pero le asegura que él es un ser humano. Kanon entonces menciona que oyó de Shannon que le gusta a Jessica, sin embargo, declara que la relación de Shannon y Yoji fracasará, y a pesar de que Jessica puede enamorarse de un mueble como él, Kanon nunca se podrá enamorar de Jessica. Pese a eso, Kanon le agradece por pensar en él como un ser humano, hecho por el que Jessica se disculpa por todo, pero empieza a llorar mientras corre a su habitación. Beatrice aparece en ese instante, señalando lo bueno que es Kanon para hacer llorar a las mujeres, razón por la que Kanon le contesta que ella es de lo peor, y rompe el broche que Shannon le dio. Él le recrimina a Beatrice que solo ha estado jugando con los sentimientos de Shannon, ante lo que Beatrice contesta que Shannon y Yoji llegarán pronto a un punto muerto, comentando que tal vez Jessica y Kanon la podrían entretener más, declarando que ella siempre cobra una compensación, mencionando el estado en el que quedó Kinzo luego de que probó su amor. Kanon la llama demonio, hecho por el que Beatrice proclama que su poder aumentará y la Tierra Dorada volverá, pero Kanon le grita que desaparezca, razón por la que Beatrice lo reta a derrotarla puesto que a fin de cuentas los humanos son su juguete. Paralelamente, Kinzo se lamenta clamando el nombre de Beatrice, momento en el que Genji le recuerda que Nanjo le advirtió que no tomara más licor, pero Kinzo replica que pensaba que al menos él entendería su dolor. Todo esto a la vez que Kumasawa se lamenta cuando oye a Jessica llorar. Por su parte, Yoji le pide a Shannon que se case con él, acotando que si acepta lo anunciará en la próxima reunión familiar, prometiéndole que la hará feliz a pesar de que haya personas en contra de su unión. Instante en el que Beatrice se ríe mientras exclama que no puede esperar para ver cómo maduran las semillas que sembró. Por todo esto, volvemos al 4 de octubre de 1986, donde Rosa le dice a María que se apure porque van atrasadas. María le dice a su madre que quiere un vestido de bruja, pero Rosa les recuerda que van a una reunión familiar, razón por la que María dice que quiere caramelos por Halloween, hecho por el que una señora se los da. No obstante, Rosa le ordena que los devuelva, puesto que no debe aceptar cosas de desconocidos, pero como María se niega a hacerlo mientras hace, Rosa la golpea, gritándole que no le gusta que haga ese sonido. Cuando se bajan del tren, María sigue llorando haciendo el sonido, motivo por el que Rosa le vuelve a pegar, exigiéndole que madure puesto que no tiene amigos por seguir teniendo la mentalidad de una niña de preescolar. Sin embargo, mientras Rosa más le pega, María hace más el sonido, por lo que Rosa le grita que por su forma de ser es que su padre no ha vuelto. Un trabajador de la estación la interrumpe, hecho por el que Rosa
Rosa se da cuenta del alboroto que causó y abraza a María, pidiéndole que la perdone, ante lo que María le contesta que está bien, porque ella sabe que su madre solo estaba siendo poseída por una bruja mala. Rosa le dice que le comprará un dulce de calabaza, por lo que María le dice que la quiere, y mientras Rosa le responde que ella también la quiere, ambas caminan tomadas de la mano. A su vez, Natsuhi le pregunta a Kraus si le pasa algo, a lo cual Kraus contesta que no es nada, para luego disculparse por preocuparla. Natsuhi le pide que confíe más en ella, ante lo que Kraus declara que simplemente no la quiere involucrar en la cuestión de la herencia. No obstante, Kraus se lamenta por no poder confiar más en sí mismo, preguntándose cuándo será liberado de su complejo, hecho por el que Natsuhi le asegura que Genji y Nanjo están de su lado y no dejarán que sus avariciosos hermanos se reúnan con Kinzo. Por otro lado, Rudolf comenta que Rosa está tardando demasiado, ante lo que Kirie señala que Rudolf la sigue viendo como una niña por ser su hermana menor, pero Bátora le dice a su padre que él también es un niño a pesar de que se está haciendo viejo. Rosa llega en ese momento, mostrándose sorprendida por lo mucho que ha crecido Bátora desde la última vez que lo vio. Joji le dice que salude a María, puesto que no lo debe recordar, por lo que Bátora le dice a María que si no le da un dulce, le gastará una broma, razón por la que María se emociona, porque Bátora conoce el Halloween. Bátora le dice que la próxima vez se deberían disfrazar, motivo por el que María expresa que ella se quiere disfrazar de Beatrice. Paralelamente, Jessica le dice a Kumasawa que siempre se acuerda de Beatrice cuando llega el día de la reunión familiar, mencionando que ese año Bátora asistirá y que ella tiene la sensación de que podría también aparecer un familiar desconocido, el cual Jessica teoriza que es Beatrice, por ser la amante de su abuelo. Jessica le pregunta a Kumasawa si ella y Genji saben algo más sobre Beatrice, pero Kumasawa responde que solo sabe que Beatrice es la bruja que domina la noche en la isla, comentando que antiguamente Rokkenjima era considerada una isla demoníaca, razón por la que se construyó el templo, y como este fue destruido, Beatrice despertó de su letargo. A su vez, se nos muestra un día donde Rudolf habla con sus abogados, lamentándose que tendrá que cambiar el nombre de la empresa, acotando que fue un error haber diversificado. No obstante, él le asegura a sus empleados que lo solucionará. Todo esto al momento que Kirie le pregunta si está bien. Por su parte, Nanjo le pregunta a Kinzo si no asistirá a la reunión familiar, ante lo que Kinzo señala que él celebrará un ritual y que probablemente dará frutos ese día. Nanjo le informa que Bátora también asistirá, pero Kinzo se pregunta qué tipo de milagro le mostrará Beatrice esa noche. En ese instante, Beatrice le dice a Bátora que inicien un nuevo juego, por lo que Bátora la insta a que haga el primer movimiento, pero Beatrice declara que eso será una tortura para Bátora hasta que se rinda y reconozca que las brujas existen. Antes de iniciar, Bátora le asegura a Beatrice que será una tortura para ella, por lo que ella declara que será divertido. Mientras pasan por el jardín, María nota que una rosa está dañada, ante lo que Joji sugiere que deberían cuidar la rosa en tanto estén allí. Bátora se pregunta por qué a María le gusta tanto Halloween, pero recuerda que ella dijo que se quería disfrazar de bruja, preguntándole a Rosa si a María le gustan las brujas, hecho por el que ella contesta que le gustan tanto que llega a ser problemático. Debido a eso, María explica que los celtas creían que el sol moría y volvía a nacer por esas fechas, y que además entre octubre y noviembre la vida y la muerte están más cerca, por lo que es la época perfecta para las brujas para hacer sus asambleas, señalando que esa es la razón de que las brujas y el Halloween estén relacionados. Ellos la elogian por lo que sabe, pero María declara que pronto Beatrice la convertirá en una bruja. Al momento que Eva le pregunta a Rosa cuántos años tiene María, Bátora le pregunta quién es Beatrice, y cuando María le intenta decir que es la bruja de Rokkenjima, su madre le ordena que pare, para que luego Goda los guíe a sus habitaciones. Rosa le reclama a María por hablar sobre brujas a la vez que la golpea, y a pesar de que María dice que duele, Rosa le recuerda que ya tiene 9 años, inquiriéndole hasta cuándo la hará pasar vergüenza, tirando el dulce que le compró a María. Ella le contesta a su madre que le pega a la bruja mala, hecho por el que Rosa le grita que deje de hablar de brujas, ordenándole que se quede en el jardín mientras se va. Canon le pregunta si está bien, señalando que Rosa es de lo peor y no merece ser madre, ante lo que María le dice que está bien,
Canon. Ella le pide que le dé el dulce, alegando que Beatrice lo podrá volver a la normalidad, hecho por el que Canon le pregunta si conoce a Beatrice y María asegura que es su amiga. A su vez, Natsuki anuncia que como Kinzo está muy ocupado, no asistirá a la reunión, a lo cual Eva cuestiona si Kinzo no había quedado en cama, pero Natsuki declara que él está bien. Debido a eso, Rudolf menciona que al menos deberían poder verlo, a lo que Kraus contesta que desde que los días de Kinzo están contados, ellos dos lo empezaron a querer, y Rudolf responde que de todos modos tienen una charla pendiente. Por otro lado, Kirie le pregunta a Rosa si no participará en la discusión de sus hermanos, pero ella contesta que ni de broma podría. Kirie comenta que María ha crecido, sin embargo, Rosa replica que ella ni siquiera sabe doblar su ropa. A eso, Kirie acota que María tiene una madre amorosa junto a ella, motivo por el que Rosa expresa que ella no merece ser madre, lamentándose que, así como los hijos no pueden elegir a los padres no pueden elegir a los hijos. Ante esto, Kirie sugiere que debería estar con ella y verla crecer para que vea cómo poco a poco mejora, hecho por el que Rosa le agradece, y como comienza a llover, Rosa recuerda que le ordenó a María que se quedara en el jardín. Rosa sale a buscarla y cuando la encuentra se disculpa con ella. María les dice que no tiene la culpa porque fue poseída por la bruja mala, razón por la que Rosa le informa que es hora de comer, pero María afirma que se quedará allí porque Beatrice vendrá pronto. Rosa le pregunta por qué no la espera dentro de la mansión, ante lo que María responde que la esperará ahí para darle dulces por Halloween, y en ese instante Beatrice se presenta mientras saluda a María. Después de que le da el dulce, Beatrice nota que el dulce que María tiene está destrozado, por lo que le pide que cierre los ojos y hace que el dulce vuelva a la normalidad. Beatrice le pregunta a Rosa si le recuerda a alguien, ya que Rosa no la deja de mirar, para luego entregarle a María un sobre, ordenándole que lo abra cuando sea el momento. Beatrice también le da un sobre a Rosa, la cual se da cuenta de que es el mismo tipo de sobre que usa su padre, y Beatrice le ordena que la lea en voz alta durante la cena, para luego decirle a María que entre a la mansión porque el tiempo está empeorando, diciéndole a Rosa que pronto se verán de nuevo. Genji le dice que la estaban esperando cuando la ve, para que luego Kirie se la tope, donde Beatrice le pregunta si ella es la segunda esposa de Rudolf. Kirie reconoce su cara como la mujer del cuadro, hecho por el que le pregunta su nombre, pero Beatrice la ignora. Ella intenta abrir la puerta del estudio de Kinzo, pero su mano se quema, comentando que lo más probable es que Kinzo tenga un amuleto en la puerta. Genji se ofrece a ayudarla, pero Beatrice declara que al final ellos son solo piezas en un tablero de juego, instando a que la hagan divertirse. Poco después, Canon le trae la comida, ante lo que Beatrice se refiere a Canon como mueble, explicándole que ella vino a cumplir con su promesa con Kinzo, puesto que ella le dejó a Kinzo el oro para poder cobrarlo después con intereses. Seguidamente, Beatrice menciona el epitafio, asegurando que se aproxima a la Tierra Dorada, diciéndole a Canon que debe estar contento porque pronto acabará su vida de sufrimiento. Ella le pregunta si tiene algún lazo en ese mundo, hecho por el que Canon responde que no, cuestionándole si los lazos la satisfacen, y Beatrice contesta que sí, puesto que después de todo, las brujas se divierten viendo a los humanos bailar en el cruel destino. Canon entonces señala que está agradecido con ella por liberarlo, pero le grita que la odia por hacer sufrir a Shannon, razón por la que Beatrice lo reta a que la mate, añadiendo que si lo hace, nunca llegará el día del descanso para los muebles. Seguido a eso, Beatrice le ordena que le bese sus zapatos y tal vez le dé una vida como ser humano, pero acota que a lo mejor se quedará con Shannon, puesto que para cumplir con el ritual del epitafio deberá sacrificar a 2 personas que sean cercanas. Debido a eso, Canon se arrodilla y le besa los zapatos, a la vez que Beatrice se ríe. Paralelamente, Metabatora señala que el hecho de que Beatrice haya entrado a la mansión es absurdo, pero sostiene que no creerá en las brujas por algo como eso. Además, Batora indica que ella no arregló el dulce de María y probablemente lo cambió a escondidas, ante lo que Beatrice se ríe, replicando que todavía no es su turno de mover. A su vez, Batora se muestra cansado, señalando que si su vida fuera una obra de teatro, todavía no sería su turno de subir al escenario, pero Jessica expresa que esa actitud le resulta un poco molesta, a la vez que se pregunta si Canon alguna vez subirá al escenario. Por su
su parte, Kyrie le comenta a Rudolf y los demás de su encuentro con Beatrice, motivo por el que se muestran confundidos, pero Eva afirma que ella seguramente buscará quedarse con la fortuna al presentarse como la hija de su amante, momento en el que Rudolf le pregunta a Kyrie si puede deducir cuál es su objetivo como si fuera una partida de ajedrez, explicando que debido a la forma de razonar de Kyrie, ella es buena viendo los problemas desde otra perspectiva para hallar la mejor solución, cosa que ella llama voltear el tablero. Por esto, Kyrie señala que debido a la forma en la que se presentó, probablemente no tenga pruebas sólidas de que ella sea la hija de Kinzo, por lo que no tendría lugar para la herencia, ante lo que Rudolf añade que mientras ella no verifique su identidad, no reconocerán su posible parte de la herencia. Eva agrega que quizás no tenga pruebas reales en Rokkenjima, por lo que mientras no salgan de la isla, ella no tiene forma de confirmar su identidad, afirmando que no dejará que una mujer extraña destruya sus esperanzas sobre la herencia. Rosa le pregunta a María quién era esa mujer, motivo por el que María sostiene que la mujer es Beatrice y que ella la ha visto todos los años desde hace mucho tiempo. Rosa le pregunta qué hacen cuando se ven, ante lo que María comenta que cantan canciones y hacen otras cosas, agregando que Beatrice vive en la isla porque es la bruja de Rokkenjima. Rosa se pregunta cómo es eso posible, reflexionando que ella ha vivido allí desde que era niña y nunca se encontró con una bruja, pero en ese momento le da un fuerte dolor de cabeza. Debido a eso, Rosa intenta abrir el sobre, pero María le recuerda que Beatrice le ordenó que lo abriera en la cena, ante lo que Rosa dice que mantendrá la promesa. Por otro lado, Goda le cuestiona a Genji el porqué de que él no pueda servirle a Beatrice y Shannon y Kanon sí puedan, ante lo que Genji señala que esas son órdenes de su amo. Shannon le pregunta a Kanon si en verdad es Beatrice, lo cual Kanon confirma, revelándole que ella vino a abrir la puerta hacia la Tierra Dorada y que la usará a ella y a Yoji como sacrificios. No obstante, Kanon acota que si Shannon no acepta el anillo de Yoji, Beatrice no la escogerá, invitándola a ir a la Tierra Dorada junto a él para comenzar una nueva vida como humanos. Cuando Shannon le lleva la comida a Beatrice, ella menciona que no se disculpará por haber usado su romance con Yoji para sus fines malvados, pero Shannon expresa que su amor con Yoji nunca cambiará, por lo que no le guarda rencor, agradeciéndole por enseñarle a ser un humano. Sin embargo, Beatrice sentencia que Shannon es un fracaso como mueble, motivo por el que Shannon contesta que ella no es un mueble, asegurando que no le importa lo que Beatrice diga y que simplemente aceptará el destino que le toque. Beatrice se ríe ante esto, afirmando que la matará junto a Yoji, pero Shannon se retira de la habitación. Al momento de la cena, Eva pregunta qué pasó con la invitada, razón por la que Goda replica que ella decidió comer sola, revelando que es Beatrice. Todos se sorprenden por esto, a lo cual Rudolf señala que Kraus la llamó, pero él asegura que no tiene idea. Kraus le ordena a Goda que llame a Genji, momento en el que Eva teoriza que podría ser un amante de Kinzo, pero Natsuki asegura que Kinzo no tiene ningún amante, asegurando que ese día solo vino el barco donde ellos vinieron, preguntando cómo llegó allí esa mujer. Rudolf acota que Kyrie la vio, por lo que esa mujer existe, ante lo que Eva denuncia que seguramente esa mujer busca la herencia de su padre. Rosa les pide que se calmen, puesto que Genji debe saberlo todo, ordenándole a Batora y los demás que vuelvan a sus habitaciones. Y cuando Genji llega, le preguntan quién demonios es la Beatrice que llegó. Los chicos se muestran sorprendidos por la presencia de Beatrice, preguntándole a Nanjo si es verdad que Kinzo tenía un amante, cosa que Nanjo confirma, señalando que oyó que ella había muerto y que Kinzo ha estado tratando de que ella resucitara. Además, Nanjo opina que lo más probable es que no hayan tenido hijos, pero Batora responde que tal vez tuvieron un hijo y como Kinzo lo ocultó, este está buscando venganza. No obstante, Batora concluye que aunque alguien toma el nombre de una bruja, seguirá siendo una humana que no puede usar magia. María comienza a reírse, diciéndole a Batora que solo
por el hecho de que nunca haya visto una bruja no quiere decir que no existan. Batora contesta que esas cosas no existen, agregando que esa mujer debe hacer algo imposible para un ser humano para ser considerada como una bruja, y María asegura que Beatrice se lo mostrará si es lo que Batora quiere. Luego, Joji le muestra el anillo a Shannon, llamándola Sayo, declarando que quiere envejecer con ella rodeada de niños, razón por la que Shannon le pide que le muestre ese futuro, asegurando que aunque se conviertan en espíritus, siempre estarán juntos. Joji le pide que le dé su respuesta por la mañana, pero Shannon se pone el anillo, expresando que esa es su respuesta. Sin embargo, Canon le reclama por haber aceptado el anillo, ante lo que Shannon declara que el hecho de haber aceptado una eternidad juntos es suficiente para ella, indicando que Canon se arrepiente más que ella. Shannon le pregunta por qué se quiere convertir en humano, ante lo que Canon expresa que es porque le gusta a Jessica, acotando que se sintió feliz cuando supo que le gustaba a ella, pero no le pudo corresponder porque es un mueble. Por este motivo, Shannon le dice que pese a que sean muebles, eso no significa que no estén preparados para amar, pero Canon declara que prefiere no enamorarse mientras llora, ante lo que Shannon declara que Beatrice es cruel. No obstante, siempre que se ame a alguien, no habrá arrepentimiento. A su vez, se nos muestra a Eva y los demás aceptando a Beatrice como una bruja, y cuando el reloj marca las 12, Beatrice declara que les mostrará algo imposible para un humano. A la vez que Kinzo se pregunta cuáles fueron las primeras 6 piezas de Beatrice, Rosa despierta la mañana siguiente, donde Genji le pide que la acompañe a la capilla, encontrando el símbolo en la puerta, además de que alguien escribe en la pared "Feliz Halloween para María". Rosa dice que irá a ver cómo está su hija, ordenándole a Goda que le avise a Kraus y los demás, ante lo que Goda les revela que no hay señal de ellos, y Genji aclara que la única llave de la capilla ha desaparecido. Rosa va donde están los chicos, y como ve que están bien, procede a buscar el sobre que Beatrice le dio a María, encontrando la llave de la capilla, instante en el que Batora despierta, notando que hay algo raro. Rosa abre la capilla, y cuando entran, ven a Kraus y los demás en una mesa, por lo que Rosa se pregunta si se quedaron dormidos mientras hacían una fiesta de Halloween. Sin embargo, se da cuenta que sus entrañas fueron sacadas, razón por la que todos gritan horrorizados. Batora y los demás entran en ese instante, visualizando la escena mientras lloran, momento en el que Batora maldice a Beatrice por asesinar a su familia de nuevo. Ante esto, Beatrice alega que como en el juego anterior Batora se quejó porque deformó la cara de los cadáveres, esta vez los dejó intactos para que fueran fáciles de reconocer, y no inventará teorías locas de que se reemplazó a las víctimas. Beatrice entonces los insta a que la niegue, instante en el que Batora declara que hará pagar al que hizo eso, y a la vez que Joji y Jessica se lamentan, Koda informa que ni el teléfono ni la radio funcionan. Jessica señala que eso fue obra de la bruja que llegó ayer, proclamando que le romperá el cuello, hecho por el que Canon y Goda intentan detenerla. Seguidamente, Batora y Joji encuentran una carta, leyendo como Beatrice les informa que ella le prestó una gran cantidad de oro a Kinzo y ahora lo está cobrando con intereses, pero si alguna persona logra encontrar el paradero de su oro, todo lo que cobró será devuelto. Debido a eso, ellos ven unos lingotes de oro con el símbolo familiar, razón por la que María empieza a reírse pidiéndole a Beatrice que se la lleve a la Tierra Dorada. Por otro lado, Jessica le grita a Beatrice que abra la puerta, y como no hay respuesta, Canon accede a usar su llave, pero encuentran la habitación vacía. Canon descubre una nota donde Beatrice se burla de Jessica porque mató a sus padres, hecho por el que Jessica vocifera que la matará, para luego romper a llorar, lamentándose por la muerte de sus padres. Luego de que Jessica usa el inhalador para calmar su ataque de asma, Canon le pregunta si está bien, ante lo que Jessica responde que si llora un poco más, se sentirá mejor, por lo que Canon se lamenta por haber hecho esa pregunta. Canon le informa que estará en el pasillo, y a pesar de que Jessica intenta decirle algo, no puede hacerlo. En ese instante, Beatrice le dice a Canon que un chico de verdad entendería el corazón de una mujer, pero él no puede porque es un mueble, declarando que matará a Jessica para ver qué cara pondrá Canon. Jessica llama a Canon, momento en el que unas mariposas los rodean, por lo que Canon le ordena a Beatrice que aparezca, afirmando que él protegerá a Jessica. En ese momento, una cabra negra aparece, motivo por el que Canon la reta a pelear mientras saca su espada. Jessica le pregunta qué es eso, ante lo que Canon comenta que no se
se lo quería mostrar para luego derrotar a la cabra. Debido a eso, Beatrice acota que quizás Kinzo se compara a ella creando muebles, pero cuando Canon la ataca, Beatrice lo esquiva con facilidad, por lo que Canon jura que no dejará que toque a Jessica, motivo por el que Beatrice le ordena que se calle, porque ella debería conocer su lugar como mueble. Jessica le grita que Canon es un ser humano puesto que la salvó poniéndose en riesgo a sí mismo. No obstante, Beatrice se ríe por esto, proclamando que llegó el momento de hacer el sacrificio de los dos que están cerca, invocando a Asmodeus, el pecado de la lujuria, una de las 7 estacas del purgatorio. Beatrice le ordena que acabe la segunda noche rápido, y pese a que Canon se defiende como puede, Asmodeus manifiesta que ella es muy rápida para él, transformándose en una estaca. Sin embargo, Jessica se interpone, siendo atravesada por Asmodeus. Al momento que Canon la sostiene, Jessica murmura que pudo predecir sus movimientos, instante en el que Beatrice se ríe señalando que esa es la cara que quería ver. Seguido a eso, Beatrice invoca a Satán, el pecado de la ira, instante en el que Canon declara que desde ese momento él ya no es más un mueble, pero Satán se transforma en estaca y atraviesa el pecho de Canon. Él se disculpa por no poder haber protegido a Jessica, ante lo que ella le pide que no se preocupe, preguntándole su verdadero nombre, pero antes de poder decirlo, Jessica muere para que seguido a eso, Canon también perezca. Beatrice se ríe de ellos, sentenciando que aunque pasen 1000 años, un mueble seguirá siendo un mueble, haciendo desaparecer a Canon con el humo de su pipa. Por otra parte, Kinzo menciona que llegó la hora de hacer el testamento. Todo esto al momento que Rosa sugiere que vuelvan a la mansión para no alterar la escena del crimen. Bátora se pregunta qué significa el símbolo, hecho por el que María explica que es un círculo mágico usado para liberarse de las cadenas espirituales y que según las escrituras se debe entregar un sacrificio a cambio de ello. Joji reclama por qué sus padres fueron sacrificados, a lo cual Bátora le pregunta a Rosa si esa capilla tiene algún significado especial, puesto que de lo contrario no tiene sentido que el culpable se haya arriesgado de esa manera para hacer eso. Rosa señala que su padre nunca fue un creyente y Nanjo acota que Kinzo una vez dijo que mientras un milagro no ocurriera, él no recibiría la bendición en ese lugar. Bátora entonces ve un mensaje en inglés sobre la puerta, a lo cual María lee que mientras no ocurra un milagro, la puerta no se abrirá. En ese momento, Rosa recuerda que solo hay una llave para la capilla y esta llave le fue entregada a María en el sobre, por lo que no hay manera de que alguien haya abierto la capilla. Es decir, todo eso ocurrió en una habitación cerrada. Paralelamente, Bátora señala que esa situación lo está haciendo enojar, ante lo que Beatrice lo reta que lo explique, pero Bátora responde que existe la posibilidad de que haya una copia de la llave, hecho por el que Beatrice contesta que es una prueba del diablo, puesto que no se puede probar que algo no existe. Por este motivo, Beatrice declara que desde ese momento, cuando diga la verdad, las palabras se mostrarán en rojo, y pese a que Bátora duda de ella, termina aceptando la nueva regla. Seguido a eso, Bátora la reta que repita en rojo que todos entraron a la capilla por la puerta. Y cuando Beatrice lo hace, ella explica que cuando usa la verdad roja, no tiene que mostrar ninguna evidencia, porque es la verdad absoluta. De esta manera, Beatrice declara en rojo que solo hay una llave de la capilla, y la puerta solo se abre con esa llave, y que además, cuando la puerta está cerrada, es imposible entrar y salir. A través de esto, Bátora la acusa de que le dio una llave falsa a María en el sobre, pero Beatrice sostiene que esa es la llave genuina, la cual la Rosa tomó. Bátora le cuestiona que tal vez la llave que le dio a María era una copia, ante lo que Beatrice responde que la que le dio a María es la llave auténtica. Debido a eso, Bátora le invita a repetir que nadie más, además de Rosa, pudo tomar el sobre del bolso de María. Sin embargo, Beatrice se niega a decirlo. Bátora entonces teoriza que alguien pudo tomar el sobre mientras todos dormían y luego la devolvió, por lo que no se usó magia, y eso fue un acto posible para un humano, anunciando que es un jaque mate. No obstante, Beatrice se ríe, comentando que se rinde con eso, pero tarde o temprano lo acorralará para que termine aceptando su existencia o culpando a alguno de sus familiares. A su vez, ellos discuten si la invitada que se hace llamar Beatrice es la culpable, pero Nanjo acota que
tal vez ella también fue asesinada y su cuerpo fue ocultado. Bátora señala que como es imposible para todos escapar de la isla debido al tifón, es extraño que el criminal no quiera pasar desapercibido, por lo que esos símbolos están dirigidos hacia ellos. Koda les informa que Beatrice no está en la habitación, momento en el que Bátora se pregunta dónde está Jessica, para luego señalar que si bien el culpable quiere que resuelvan el enigma del epitafio, es como si este ya hubiera descubierto dónde está el oro, puesto que puso unos lingotes sobre la mesa. María comenta que Beatrice no quiere el oro y que solo quiere saber si alguien lo puede resolver, ante lo que Bátora le pregunta a María si ella puede resolverlo, pero ella responde que no importa si puede o no, porque ella será llevada a la Tierra Dorada. En ese instante, Rosa le ordena a María que se detenga mientras tiene la escopeta, declarando que Kinzo está ileso y que ellos deberían permanecer juntos. Koda menciona que deben buscar a Jessica y Cannon, ante lo que Rosa señala que deben ir todos juntos, porque de lo contrario sería un juego del lobo y las ovejas. Ellos encuentran otro símbolo en la puerta de Jessica, a lo cual María explica que ese sello tiene el poder de abrir puertas que no pueden ser abiertas, y cuando entran, encuentran el cadáver de Jessica. Rosa les ordena que revisen todo, encontrando unas llaves, hecho por el que Kenji acota que esas son las llaves de Jessica, agregando que además de esa llave, esa puerta solo se puede abrir con las llaves maestras de cada sirviente. En ese momento, Metabatora le reclama a Beatrice por esto, ante lo que ella señala que no le puede dejar saber la localización de las llaves, para luego declarar en rojo que en efecto, cada sirviente tiene una llave maestra, por lo que solo hay 5. Debido a eso, Rosa señala a los sirvientes como sospechosos, ante lo que Bátora contesta que pudo haber sido Beatrice, pero Rosa replica que ella no hubiese podido cerrar la habitación, lo cual un sirviente sí podría hacer. Ella señala que como Genji y Shannon estaban con Kinzo, son inocentes, para luego culpar a Kumasawa y Goda de matar a Jessica, pero acota que el más sospechoso es Cannon porque no está con ellos allí. Shannon protesta por esto, ante lo que Rosa declara que aunque fuera Beatrice la que hizo todo, ella debe tener un cómplice. Al momento que Metabatora le reclama a Beatrice por hacer esa jugada sucia, Rosa teoriza que todos los asesinatos pueden estar conectados a la leyenda del oro de Kinzo, por lo que ella declara que entre ellos puede haber alguien que esté siendo sobornado por el culpable, y hasta que no demuestren su inocencia, Cannon es el principal sospechoso de matar a Jessica. El espíritu de Jessica se lamenta porque a pesar de que Cannon se sacrificó por ella, le están echando la culpa de su muerte, pero en ese instante, Bátora declara que es inútil, afirmando que ni Kumasawa ni Goda asesinarían a nadie, aunque les dieran dinero. Beatrice le pregunta a Metabatora si puede demostrar que Cannon no es el culpable, ante lo que él le pide que repita que Cannon tenía la llave maestra en su posesión. Por esto, Bátora le pregunta a Goda cómo abrieron la puerta, hecho por el que este contesta que Cannon le dio su llave a Jessica, motivo por el que Joji menciona que si ese es el caso, Jessica debe tener todavía la llave, cosa que se termina confirmando cuando Nanjo la revisa. Debido a eso, Rosa declara que Cannon seguirá siendo sospechoso hasta que lo encuentren, razón por la que Bátora le contesta que no permitirá que le eche la culpa a alguien sin tener evidencia. Beatrice felicita a Bátora por demostrar la inocencia de Cannon, pero le pregunta a quién culpará, ante lo que Bátora comenta que como eso es una habitación cerrada, no debe tener puertas ni pasadizos secretos, pidiéndole que repita que Cannon fue asesinado en esa habitación, lo cual Beatrice hace. No obstante, ella se niega a repetir que el cadáver de Cannon está en esa habitación, alegando que borró su cuerpo con magia, para luego negarse a repetir que la puerta fue cerrada por última vez con la llave maestra. Bátora se muestra frustrado porque Beatrice rechaza repetir las cosas arbitrariamente para tratar de engañarlo, pero Beatrice sentencia
que esa habitación cerrada es solo la consecuencia de las contradicciones de Batora. Debido a eso, Batora declara que se rinde porque no puede descubrir quién mató a Jessica, ante lo que Shannon le agradece por defender a Cannon. Él le dice a Rosa que no pretendía desafiarla, hecho por el que ella le dice que tal vez se apresuró y lo invita a arreglar todo. Ellos comen comida enlatada para evitar ser envenenados, donde María le enseña a Batora el puzzle de las ovejas y los lobos, donde hay 2 ovejas y 2 lobos, los cuales deben pasar al otro lado de un río en una barca, pero si en algún momento hay 2 lobos junto a una oveja, estos se la comerán. Batora recuerda que Rosa lo mencionó, momento en el que ella le pide a Nanjo y los demás que se retiren porque quiere discutir algo con su familia. Por este motivo, Batora señala que Rosa solo quería deshacerse de los lobos, cosa que ella acepta, alegando que los sirvientes deben estar colaborando con Beatrice, puesto que toda la escena de la capilla no lo pudo haber hecho solo una persona. Batora insiste en que eso no tiene sentido, ante lo que Rosa declara que no considera todavía que Cannon sea inocente, porque pudo esconderse mientras estaban en la habitación de Jessica, para luego salir cuando ellos se fueran. Joji entonces menciona que Shannon está en peligro, aclarando que ella es inocente porque siempre estuvo con Genji, pero Rosa los acusa de ser también cómplices. Joji le reclama por decir eso, pero Rosa sostiene que como madre se encargará de protegerlos y a la vez se asegura de que ellos tampoco sean lobos. Batora le pregunta cómo pueden saber si ella no es una cómplice también, ante lo que Rosa lo apunta, señalando que si ella fuera la culpable ya los habría matado. A su vez, Genji y los demás sienten que alguien toca la puerta, el cual resulta ser Cannon, quien se desploma ensangrentado. Genji le ordena a Kumasawa que se lo informe a Rosa, pero Cannon le dice que no lo haga, momento en el que Nanjo señala el gran hoyo que tiene Cannon en el pecho, instante en el que Cannon declara que Rosa le hizo eso y mató a Jessica. Por esto, Goda señala que si ese es el caso, Joji y Batora están en peligro, razón por la que Shannon sale corriendo, y Cannon menciona que Rosa dijo que los mataría a todos para quedarse con la fortuna. No obstante, Nanjo se sorprende porque Cannon se pudo levantar, ante lo que él declara que no es una herida grave, metiéndose el dedo para que salga más sangre mientras se ríe. Shannon regresa, preguntándole si de verdad es Cannon, comentando que trajo una tela de araña en un pañuelo y si es el Cannon real, no tendrá problema con ello. Sin embargo, Cannon asesina a Kumasawa y Nanjo, pero Genji se mueve a tiempo para salvar a Shannon. Seguidamente, Koda lo embiste contra la pared y Genji le clava un cuchillo en la mano, para que luego Genji le ponga el pañuelo con la telaraña, lo cual le quema a Cannon, evaporándose a través de muchas mariposas, motivo por el que Goda se pregunta qué fue todo eso, porque él está seguro de que lo tenía agarrado. Poco después, Koda le informa de la muerte de Kumasawa y Nanjo a Rosa, quien, enojada, pregunta quién fue. Genji revela que al principio pensaba que era Cannon, pero cuando desapareció, se dieron cuenta que no era él. Rosa indica que irán a la habitación de los sirvientes, por lo que Joji se queda a cuidar a María. Sin embargo, ellos descubren que los cadáveres de Kumasawa y Nanjo desaparecieron. Batora señala que aunque Cannon fuera el culpable, él no tenía la llave maestra, ante lo que Rosa responde que Nanjo tomó la llave del cuerpo de Jessica. Goda le pide a Rosa que les crea, momento en el que ella les muestra un sobre, revelando una carta donde Beatrice deja en claro que la única manera de detenerla es resolviendo el enigma del epitafio, y que además se llevó los cadáveres para la ceremonia, por lo que les devolverá las llaves. Batora se lamenta porque esto deja a los sirvientes como los principales sospechosos, preguntándole a Beatrice dónde está la llave original de la habitación de los sirvientes, ante lo que Beatrice contesta en rojo que esa llave está guardada en esa misma habitación y por ende es imposible entrar o salir sin alguna de las llaves. Batora le pregunta cuál es su definición de puerta oculta y como ella replica que es una puerta por donde se puede entrar y salir sin que se conozca su existencia, Batora declara que no incluye un armario secreto o una habitación oculta, así que el culpable todavía está escondido en el cuarto. Batora la invita a negar
atacarlo, pero Beatrice asegura que no hay nadie más en esa habitación, además de ellos, al igual que en el cuarto de Jessica, concluyendo que no hay nadie escondido mientras lo llama inútil. A su vez, Rosa manifiesta que todo es una farsa, asegurando que en tanto no encuentren sus cadáveres, Kumasawa y Nanjo están vivos y se están escondiendo en alguna parte para atacarlos por sorpresa. Pese a las explicaciones de Goda, Rosa acusa a los sirvientes de ser unos traidores comprados por el oro de la bruja. Shannon expresa que es demasiado cruel mientras llora, razón por la que Yoji trata de defenderlos, pero Genji señala que Rosa tiene razón, y entre tanto no aparezcan los cadáveres, ellos solo se pueden limitar a seguir sirviendo a los Ushiromiya hasta el fin de sus vidas. Rosa lo elogia debido a eso, afirmando que se siente mal al sospechar de ellos, y luego de que Genji, Shannon y Goda le pasan sus llaves, Rosa las guarda todas en el bolso de María. Yoji le pregunta si ya está satisfecha, ante lo que Rosa declara que ya no tiene que sospechar de nadie, pero en ese momento María se ríe a la vez que sentencia que no importa quién tenga la llave, Beatrice puede entrar a cualquier lugar sin estas. Rosa le intenta golpear por reírse de esa manera, pero Batora la detiene, disculpándose con María porque ella ha tenido la razón todo este tiempo, concluyendo que los asesinatos fueron causados por Beatrice y que ella es la 19ª persona puesto que él ya no quiere sospechar de nadie. María lo abraza, asegurándole que no debe tener miedo puesto que Beatrice solo quiere jugar con ellos y que resuelvan el epitafio, dándole un beso en la frente. Al salir, Genji les pide que se cuiden, a lo que Rosa les dice que cuando el tifón amaine y las gaviotas graznen, espera que vuelvan a confiar mutuamente. Ella se disculpa también con Goda y Shannon por decirles cosas tan horribles, instante en el que Yoji declara que irá con Shannon para protegerla. Batora se lamenta porque no quiere sospechar de nadie, ante lo que Yoji le dice que nadie lo culpará por hacerlo, pero María asegura que Beatrice no le hará nada a Batora mientras esté con ella. Sin embargo, Rosa declara que no puede confiar en los muebles, acusándolos de tener una copia de la llave maestra que no le entregaron. Batora les reclama porque a pesar de que los humilló y los dejó desprotegidos al hacer que les dieran sus llaves, todavía sigue sin confiar en ellos, pero Rosa señala que es una prueba poco fiable que solo una bruja podría desmentir. Batora le pide a Beatrice que se aparezca y le diga a Rosa que solo hay 5 llaves maestras, pero a pesar de que ella lo hace, Beatrice señala que Rosa no le escucha porque no acepta que ella existe. Batora entonces acepta su existencia, pidiéndole que se detenga, pero Beatrice le ordena que se desnude y le lama la suela de los zapatos para que ella se lo diga directamente a Rosa, mostrándose extasiada ante el semblante desesperado de Batora. Por su parte, Yoji queda atónito cuando le cuentan todo lo que pasó con el canon falso. Shannon comenta que como oyó de Kumasawa que los antiguos espíritus de la isla les temían a las arañas, ella decidió buscar una tela de araña para el canon falso, culpándose a sí misma porque todo comenzó debido a que ella rompió el espejo del santuario. Goda recuerda que Natsuhi también tenía un espejo que usaba como amuleto, ante lo que Yoji señala que tal vez si consiguen ese espejo podrían luchar contra Beatrice. No obstante, Goda le informa que la habitación de Natsuhi está cerrada y ella debía tener la llave en su posesión, por lo que deben revisar su cadáver en la capilla. Genji sostiene que él se quedará para poder seguir sirviendo a Kinzo, y cuando los demás salen, unas mariposas lo rodean, pero él les tira un cuchillo. Por otro lado, Batora relaciona las muertes con lo que dicta el epitafio, dándose cuenta que según el orden, esa noche 3 personas más morirán. María le dice que si resuelven el epitafio, la ceremonia terminará, puesto que todo tipo de magia tiene un riesgo o punto débil, pero Batora reflexiona que todos esos asesinatos deben tener un objetivo. Cuando llegan a la capilla, Shannon encuentra la llave en el cadáver de Natsuhi. Sin embargo, unas mariposas se manifiestan y pese a que intentan huir, Yoji se da cuenta que la puerta de la capilla está trancada, instante en el que Beatrice aparece. Yoji logra abrir la puerta, llegando rápidamente hasta la habitación de Natsuhi, instante en el que Goda ve como figuras negras se acercan, por lo que intenta cerrar la puerta. No obstante, unas manos atraviesan la puerta y le agarran la cabeza para luego clavarle una estaca en el pecho. Seguido
Debido a eso, Beatrice entra a la habitación junto a las cabras negras, las cuales Shannon encara, mientras Beatrice les anuncia que es su turno de descansar. Ella le pregunta a Shannon si no tiene remordimientos, señalando que Shannon quería pasar su primera noche junto a Joji para enseñarle el placer de una mujer. Joji logra abrir la caja y cuando las cabras los atacan, Shannon las repele con su escudo, ante lo que Beatrice menciona que había olvidado que era un mueble de excelente calidad. Ella le reclama a Beatrice por borrar el cuerpo de Cannon, motivo por el que Beatrice lo invoca, ordenándole que ataque a Shannon, pero ella lo desintegra con su escudo, instante en el que Beatrice se da cuenta que el espejo de Natsuki le está dando poder. Shannon entonces expresa que si bien no pasar su primera noche junto a Joji es un arrepentimiento para ella, lo que ellos sienten es algo más sagrado que lo que Beatrice está diciendo, y la prueba de su juramento eterno es el anillo que tiene puesto. Beatrice le responde que el amor es solo lujuria, atacando de nuevo a Shannon, lo cual ella puede contener con su escudo. Sin embargo, el escudo comienza a ceder, y como Shannon se disculpa, Joji le agradece por pelear por él. Shannon le pide que le diga que la quiere una vez más, pero Beatrice declara que no lo dejará hacerlo. Por otro lado, Genji les informa a Rosa y los demás que encontró los cadáveres de Kumasawa y Nanjo en el patio, lo cual ellos van a confirmar. Ella se da cuenta que la estaca es parecida con la que mataron a Jessica, momento en el que Batora recuerda el epitafio, preguntando por Shannon y Joji, para luego echarse a correr. Ellos descubren la sangre en la puerta de Natsuki, y cuando entran, se encuentran con los cuerpos sin vida de Goda, Joji y Shannon, donde Batora se da cuenta que fueron atravesados por estacas en los lugares que se anunciaron en el epitafio, instante en el que María proclama que pronto se abrirá la puerta de la Tierra Dorada. Ellos vuelven a donde estaban, dejando a Genji solo, a lo cual Batora descubre otra carta sobre la mesa, en la que Beatrice le advierte que se le acaba el tiempo. María le pregunta por la carta, pero antes de que Batora lo pueda explicar, Rosa lo apunta, acusándolo de ser un lobo. Ella señala que Batora es el único que pudo colocar la carta allí, ante lo que Batora contesta que eso es absurdo porque él no mataría a nadie de su familia. Rosa entonces lo culpa de ser un impostor que se hace pasar por Batora, alegando que es factible porque no lo veían desde hace 6 años, pidiéndole una prueba de que es el verdadero Batora. Por todo esto, él le pide a Rosa pruebas de que ella es inocente, mencionando que, aunque ella no le ha disparado, eso puede ser una trampa. Además, Batora acota que Rosa fue la única de los hijos de Kinzo que no fue asesinada en la capilla, razón por la que ella era sospechosa desde el principio. María se interpone, pidiéndoles que dejen de pelear porque la bruja lo hizo. Batora se pregunta por qué se están gritando entre ellos, y mientras llora, le suplica a Beatrice que aparezca para no tener que sospechar de nadie, y así él creerá en su existencia, y que lo hizo con magia. Al momento que suena el reloj marcando las 10 p.m, Kinzo llora exclamando que pronto la volverá a ver, y debido a que cometió un error imperdonable en el pasado, no le importaría perder la vida con tal de disculparse con Beatrice. No obstante, Beatrice reflexiona que Kinzo es un mentiroso, para luego tocar la puerta, y cuando Kinzo voltea a ver, Beatrice sonríe. A su vez, Genji le anuncia a Batora que le contará todo lo que sabe porque la ceremonia ha sido completada. Genji le advierte que verá cosas que quizás no sea capaz de comprender, dejándole a su elección si creer o no. Según Batora entra, escucha a Kinzo diciendo que había pensado durante 30 años cómo contrarrestar su jugada, declarando que es muy divertido. A la vez que mariposas doradas inundan la habitación, Beatrice aclara que dejó que Batora la viera porque él la nombró mucho, diciéndole que responderá a todas sus preguntas antes de que inicie el banquete para celebrar su regreso. Batora entonces le pregunta desde todos los asesinatos hasta cuál es su objetivo, razón por la que Beatrice replica que le responderá todo con la condición de que si resuelve todas las dudas de Batora, él deberá besar sus zapatos, ante lo que Batora la reta a que lo haga rendirse. De este modo, Beatrice le explicó todo satisfactoriamente, dejando sin más alternativa a Batora que aceptar su existencia. Por todo esto, se nos muestra cómo la bruja le permitirá ver a Kinzo a su amada, le devolverá el amor de su madre a María y le otorgará a Genji un sueño pacífico. Como el tiempo se acabó y todos murieron, la ganadora es Beatrice, porque cuando las gaviotas graznan, nadie sobrevive. A su vez, Rosa va junto a María a la capilla y
y le ordena a Beatrice que aparezca, y cuando se propone a tomar un lingote de oro, María declara que pronto se abrirá la puerta a la Tierra Dorada mientras se ríe. Rosa la regaña por reírse de esa manera, preguntándole si sabe dónde está Beatrice, ante lo que María responde que aunque no la busquen, se encontrarán con ella en la Tierra Dorada. Por otro lado, Kenji le anuncia a Kinzo que ya iniciará el banquete, razón por la que Beatrice le dice a Bátora, desnudo, que lo presentará como su nuevo mueble. De este modo, Genji proclama que esa noche marcará la resurrección de Beatrice, la cual pasea con Bátora encadenado al momento que las cabras aplauden. Veruncastel murmura que eso es penoso, y Beatrice le pregunta si le gusta su mueble, para luego pedirle a sus invitados que coman y beban toda la noche, porque la Tierra Dorada se aproxima. Kinzo suplica que lo dejen entrar, motivo por el que las cabras lo devoran, y a pesar de que Bátora se muestra asqueado, Beatrice le ordena que se arrodille y muestre respeto, pero como Bátora no hace caso, Beatrice deja que sus invitados se diviertan con él. A su vez, Rosa y María huyen de las cabras, pero María tropieza y es capturada. Rosa ataca a la cabra, declarando que si tocan a María, los hará experimentar algo peor que el infierno mientras le vuela los sesos. Rosa se deshace de la otra cabra para luego seguir huyendo, pero Rosa se lastima el tobillo al resbalarse por unas escaleras. Rosa le ordena a María que se adelante, pero María expresa que quiere estar con ella. Rosa le pregunta si quiere estar a su lado a pesar de que ella ha sido una mala madre, ante lo que María responde que ella solo tiene una madre, por lo que María estaría feliz mientras puede estar con su mamá. Rosa entonces reflexiona que ella no necesita el oro y simplemente debe tomar la mano de su hija, pidiéndole que estén juntas para siempre, y a la vez que encara a las cabras, todo se termina. Posteriormente, Rosa despierta en la fiesta del té, donde Beatrice le dice que le puede dar una montaña de oro como se la dio a Kinzo, instante en el que Rosa recuerda a sus hermanos llamándola estúpida, y ella concluye que los odia. Beatrice le dice que entiende su dolor, por lo que la recompensará debido a todos sus días de sufrimiento. De esta manera, Beatrice le sirve vino hecho con la sangre de Kraus, y como Rosa se niega a beberlo, las cabras se lo dan a la fuerza, para que luego le pongan ensalada con la lengua de Eva y una tarta envuelta con la piel de Rudolf. Rosa le pide que se detenga, pero Beatrice revela que el postre es la cabeza de María al horno con manzanas. María entonces le pregunta a su madre si ella era una carga, puesto que siempre que Rosa quería estar con un hombre en su casa, María no se podía quedar tranquila y le causaba problemas, disculpándose por haber nacido, ante lo que Beatrice le dice a Rosa que seguramente fue la mejor madre del mundo por lo deliciosa que es María. Rosa le pide piedad, razón por la que Beatrice le ordena que acepte su existencia, y cuando Rosa la acepta, Beatrice ordena que hagan un asado con María. Bátora la detiene en ese instante, mencionando que él quiere un asado de bruja, diciéndole a María que es muy joven para pedirle a alguien que se la coma, pero en unos 10 años debería pedírselo a él. Está loquito el Bátora. Seguido a eso, Bátora declara que no se puede rendir, ante lo que Beatrice contesta que lo derrotará de nuevo, y Bátora concluye que todo eso es inútil. Paralelamente, Beatrice le pregunta a Veruncastel si le gustó esa partida, y ella contesta que le pareció aburrida, puesto que fue un juego unilateral, sugiriendo que debería tener condiciones más equitativas. Beatrice entonces menciona que sabe que Veruncastel está interfiriendo en el juego en contra de ella, y como Veruncastel lo acepta, Beatrice proclama que es un honor que Veruncastel, la bruja más poderosa que pudo derrotar a Lambda Delta, luche contra ella. Lambda Delta aparece en ese momento, razón por la que Veruncastel le dice a Beatrice que Lambda solo complicará el juego, pero Beatrice señala que ella no será solo una observadora, puesto que apostará en contra de Veruncastel. Verun le pregunta si todavía le tiene rencor por aquella vez, ante lo que Lambda responde que como perdió ante ella, ya no es la bruja más fuerte del universo, declarando que los oponentes de Veruncastel son sus aliados, ante lo que Veruncastel proclama que al parecer por fin podrá quitarse de encima el aburrimiento. Luego de que ambas se van, Veruncastel pide que no se rinda, diciendo lo que Erika suele decir para dar ánimos, pero murmura que es vergonzoso y se va. No obstante, Lambda Delta menciona que las piezas que eligió Verun están mal, y a pesar de que Beatrice es la bruja más cruel, no es rival para ella,
ella, la bruja de la certeza, pero como su posición como bruja más fuerte fue arrebatada por Verum Castle, ella hará lo que sea necesario para derrotarla. Por todo esto, se nos muestra como una chica llora porque rompió el jarrón de su abuelo, a lo cual una mujer le dice que tiene el poder de solucionar su problema, pero solo si cree en la magia, ante lo que la chica responde que ella cree en la magia de Beatrice. La mujer le pide que cierre sus ojos y que recuerde la forma del jarrón, mostrándose como el jarrón recupera su forma, y la mujer le dice que ya no la regañarán. Sin embargo, la mujer le dice que el efecto será momentáneo. Poco después, unas sirvientas recogen el jarrón roto, señalando que fue un gato, hecho por el que la mujer le dice que el destino del jarrón era estar roto, acotando que destruir algo es fácil y repararlo es muy difícil, lo cual aplica también para la magia, por lo que la verdadera magia es aquella con la que se puede recuperar y restaurar aquello que se perdió. La mujer le dice que todas las brujas aspiran a llegar a ser como la bruja de la eternidad, quien a diferencia de los humanos puede otorgar felicidad eterna. La chica declara que quiere ser su aprendiz para convertirse en una bruja y ser feliz eternamente, por lo que la mujer la acepta como su discípula, pidiéndole que la llame gran maestra. Beatrice despierta recordando ese sueño, reflexionando que es casi como si hubiera hablado con su maestra de nuevo, pero al final ella heredó el nombre de Beatrice y el título de bruja infinita, cosa que su maestra no pudo. En ese momento, las estacas del purgatorio le informan que ese chico ya no se mueve, ante lo que Beatrice recuerda la forma de Bátora y lo revive. Ella le notifica que si reconoce su existencia lo dejará ir al cielo, porque ella es la que manda en el purgatorio, y como Bátora se niega, Beatrice le ordena a las estacas que jueguen con Bátora de nuevo. Seguidamente, Beatrice le pide que explique cómo el culpable pudo devolver las llaves a su lugar después de cerrar las puertas, pero como Bátora no logra hacerlo, las estacas lo atraviesan, ante lo que Bátora declara que no se rendirá. No obstante, Beatrice lo destroza de nuevo, y cuando se propone a volver a revivirlo, Beatrice se pregunta si esa es la felicidad eterna que una bruja puede alcanzar, invitando a Bátora a un nuevo juego. De este modo, volvemos al 4 de octubre de 1986, donde Eva le reclama a Hideyoshi y Rudolph por fumar cerca de ella, hecho por el que Hideyoshi menciona que Eva está muy gruñona últimamente y que ella cambia de carácter cuando van a la reunión familiar. Sin embargo, Eva se dice a sí misma que debe recordar su promesa. Rudolph se queja de que la reunión familiar es un fastidio, señalando que espera poder chantajear a Kraus para poder sacarle el dinero que ha estado tomando de Kinzo, cosa con la que Hideyoshi está de acuerdo. Seguido a eso, Rudolph menciona que Eva y Kraus siempre han tenido mala relación, señalando que Eva nunca pudo perdonar que el mediocre de Kraus fuera el sucesor de la familia. De esta manera, se nos muestra como algunos años atrás, Eva le pregunta a Kraus si no debería graduarse solo porque es mujer, ante lo que Kraus contesta que Eva le causará problemas a su marido si sigue siendo presumida e independiente. Eva contesta que ella quiere ser la mano derecha de su padre y que no quiere limitarse a ser la sombra de su esposo, pero Kraus concluye que como él es el hijo mayor, ser el sucesor de Kinzo fue decidido desde su nacimiento. Eva se dice a sí misma que ella ha estudiado toda su vida para que Kinzo viera que ella es capaz de ser la sucesora, reflexionando que no puede soportar la idea de que Kraus sea el sucesor solo porque es hombre. Seguidamente, Kraus le dice que pronto Kinzo le arreglará un matrimonio, por lo que debería enfocarse en ser una buena esposa, señalando que Eva no cocina ni usa maquillaje e incluso ha estado aprendiendo a luchar, cosa que Kraus considera inútil, agotando que las mujeres solo existen para servir a los hombres. Eva le reclama por eso, indicando que es mejor que Kraus en todos los aspectos y siempre ha sido perjudicada solo por el hecho de ser mujer.
mujer, cosa que Eva considera injusto, rompiendo a llorar. Kinzo les reclama por tanto escándalo, golpeando a Kraus por ser tan patético de pelear con sus hermanos, hecho por el que Kraus sostiene que se esforzará. Eva entonces le pregunta si ella es alguien inferior a pesar de haber estudiado y esforzarse tanto, pero Kinzo sentencia que no esperan nada de ella puesto que las mujeres deben enfocarse en su rol de encontrar un marido y crear una familia, y por ende Kraus será el sucesor, le guste o no, momento en el que Kinzo colapsa preguntándose si hizo algo mal con sus hijos, y Kraus le pide a Eva que se retire. De este modo, Eva reflexiona que ella ha enfocado su vida en superar a su hermano, dejando de lado cualquier intento de ser femenina. En ese instante, Eva tiene una visión de su yo más joven, recordándole que ellas prometieron derrotar a Kraus y convertirse en la sucesora de la familia. Su yo más joven le dice que si no tiene la determinación necesaria, es mejor que se muera, alentándola para que use su ira para esforzarse y superar a Kraus. Eva contesta que será inútil porque su padre ya lo decidió, ante lo que la Eva adolescente señala que sería mejor que Kinzo y Kraus se muriesen. Eva se pregunta si no sería mejor ser más femenina, y si tiene un hijo antes que Kraus, tal vez pueda arrebatarle la posición a su hermano, pero la Eva adolescente le reclama porque solo está abandonando su sueño, y además está arruinando la vida de su hijo al presionarlo para que cumpla lo que ella no pudo. La Eva adulta señala que Yoji es alguien capaz de cumplir lo que ella no pudo, pero reflexiona que es horrible que ella haga con Jessica lo que hicieron con ella solo por ser mujer. Sin embargo, la Eva adolescente le pide que no olvide su sueño porque algún día la regla de Kinzo desaparecerá, pidiéndole a la Eva adulta que crea en su magia, y así podrá ser la sucesora de la familia Ushiromiya. Eva despierta cuando llegan a la isla, donde Hideyoshi le pregunta si le pasa algo, ante lo que Eva se lamenta que crió a Yoji solo para cumplir con su venganza. Hideyoshi contesta que aunque ese sea el caso, Yoji es un hijo del que puede estar orgullosa, y como Eva le pregunta si está enojado con ella, Hideyoshi señala que solo tuvo una pesadilla, diciéndole que ahora está con ella, y ese mal sueño se irá, motivo por el que Eva se ríe. Eva se disculpa por haberle gritado antes, y cuando se baja del bote, Eva escucha a su yo adolescente dándole la bienvenida, asegurándole que sus sueños se harán realidad, razón por la que Eva se pregunta qué debe hacer para liberarse de esas ilusiones rotas. Por su parte, Bator y los demás se ponen a jugar en la playa, señalando lo mucho que han cambiado las cosas en los últimos 6 años, y que hay muchas cosas que no recuerdan, pero Shannon expresa que ella recuerda muy bien todo, mencionando que Batora le dijo en ese entonces que volvería por ella en un caballo blanco, cosa que avergüenza a Batora, y los demás se burlan de él. Luego, Jessica le revela a Batora que Shannon y Yoji están saliendo en secreto, ante lo que Batora recuerda que Shannon fue su primer amor. Jessica le pregunta si tiene novia, y Batora contesta que no le gustan las relaciones serias, comentando que se siente mejor tonteando con varias chicas, pero Jessica le advierte que tenga cuidado con los sentimientos de las mujeres porque algunas pueden quedar marcadas de por vida. Batora entonces le pregunta a Jessica si tiene novio, a lo cual ella se sonroja, comentando que a pesar de que se confesó, no sirvió de nada. Batora le invita a que sea más femenina y quizás así se gane su corazón, preguntándole si ella también se enamoró de un sirviente, lo cual Jessica no niega. A través de esto, Batora teoriza que es canon, reflexionando que Jessica y Yoji tendrán problemas para estar con quien quieren, pero le dice a Jessica que si se aman, deberían estar juntos sin importar lo que digan los demás. No obstante, Jessica se burla de él por decir algo tan cursi. Pese a todo eso, ellos se muestran alegres de poder disfrutar un tiempo juntos. Sin embargo, Beatrice grita que no los dejará, ordenándole a todos sus demonios que vayan a Rokkenjima. A medida que la lluvia empieza a caer durante la noche, María se da cuenta que su rosa no está, momento en el que Beatrice le ofrece un paraguas. María le pide que encuentre su rosa, pero Beatrice le revela que esta ya se marchitó, y como María le pide que la reviva con magia, Beatrice le pide que cierre los ojos y recuerde su forma, para luego mostrarle que la rosa apareció allí. Por este motivo, María le dice que ella quiere convertirse en bruja, ante lo que Beatrice le pide que lea la carta frente a todos, como la mensajera de la bruja, instante en el que Kinzo proclama que ya está listo para apostar en el
juego de la bruja. Seguido a eso, Ronoe aparece, señalando que, aunque ha pasado mucho tiempo, él seguirá sirviendo a Beatrice, entregándole el anillo de Kinzo. Ronoe le pregunta cómo jugarán esa noche, razón por la que Beatrice le dice que le presentará a alguien. De esta manera, Metabatora le pregunta quién es ese tipo, y cuando Ronoe se presenta, Beatrice menciona que él es uno de sus demonios. Ronoe le dice a Batora que deberían ser amigos, pero Batora se niega, para que luego Beatrice señale que la existencia de Ronoe rompe con la lógica de Batora de que las brujas no existen. Batora le pregunta por qué no había aparecido antes, cosa a la que Beatrice contesta que irá invocando más no humanos según su poder vaya regresando. Además, Beatrice le recuerda cómo lo humilló en el juego pasado, por lo que mientras Batora se siga rindiendo, más fuerza tendrá Beatrice, invitando a Batora a beber junto a sus demonios cuando gane la partida. Después de que María lee la carta, Kraus vocifera que eso debe ser una broma, a lo cual Rosa pregunta si no será una falsificación, ante lo que Kraus la llama idiota, asegurando que tanto el sobre como el sello son auténticos. Todo esto a la vez que Eva se enfoca en que si encuentra el oro, ella podrá ser la sucesora. De este modo, como Kinzo no les contestó a sus preguntas y María afirmó que el sobre se lo dio Beatrice, los adultos mandaron a Batora y los demás a sus habitaciones para seguir discutiendo, pero pese a eso, María les recuerda a sus primos que deben seguir creyendo en su felicidad para que no se fume. Luego de que María se duerme, ellos discuten sobre quién le pudo dar el sobre, instante en el que Jessica menciona que hay un rumor de alguien que ha vivido en la isla durante mucho tiempo en el bosque y que ella es Beatrice, la dueña de Rokenjima. Entre tanto, los adultos discuten sobre el origen de la carta, donde Rudolf señala que según el epitafio, el que encuentre el oro será el sucesor y no tiene que ser necesariamente un miembro de la familia. Kiria indica que quien fuera debe estar todavía en la isla, para que luego Rosa se pregunte si no será alguien más de las 18 personas allí haciéndose pasar por alguien más. Kraus teoriza que pudieron ser los sirvientes, cosa a la que Rosa responde que ellos tuvieron oportunidad de haberle entregado el sobre a María. Eva recuerda que Rosa le tenía mucho miedo a la bruja cuando era pequeña, pero Rosa murmura que tal vez si hay una 19ª persona. Hideyoshi comenta que solo ellos vinieron en el bote y lo de la bruja es solo una leyenda, ante lo que Rudolf revela que la mujer del cuadro probablemente existió y fue el amante de Kinzo, escondida en algún lugar de la isla. Natsuhi encuentra esa teoría inaceptable, momento en el que Kirie acota que la isla no siempre ha pertenecido a los Ushiromiya, señalando que gracias a sus conexiones y a que sabía hablar inglés, Kinzo pudo hacer su fortuna y comprar la isla después de la guerra, por lo que no sería raro que hubiera una habitación oculta en algún lugar. Kraus recuerda que siempre ha existido el rumor de que Kinzo tenía un amante, e incluso la difunta esposa de Kinzo revisaba la mansión cuando él salía, pero nunca encontró a nadie. Además, Kraus comenta que, según los antiguos sirvientes, una bruja salía del bosque por la noche y entraba a su habitación, pero a veces era Kinzo el que se adentraba en el bosque, y a pesar de que Kraus lo siguió varias veces, nunca pudo averiguar a dónde iba, por lo que concluyeron que Kinzo había construido una casa secreta para su amante, ante lo que Rudolf alega que debió ser construida en el mismo tiempo que fue construida la mansión. No obstante, Kirie argumenta que es poco factible haber mantenido a una mujer oculta durante décadas, debido a todo el esfuerzo que esto conlleva, pero Eva le responde que cuando Kinzo quiere algo, no hay nada que lo pueda detener. Como el rumor dice que han sido amantes por más de 30 años, ellos teorizan que la supuesta amante debe ser una anciana, pero sospechan que ella debe querer toda la herencia para ella por ser su concubina. Eva entonces acota que ella les dio la oportunidad de encontrar el oro resolviendo el epitafio, pero Kirie señala que como ella fue la que le dio el oro a Kinzo, ella debe saber la respuesta del epitafio y por ende podrá reclamar el oro cuando quiera. Sin embargo, Kraus opina que eso no tiene sentido, porque sería mejor para ella no decirle a nadie sobre el oro si conoce su posición, ante lo que Kirie señala que el objetivo de Beatrice es probablemente comprar la herencia de los Ushiromiya con el oro, señalando que 10 toneladas de oro serían unos $20
7.000 millones de yenes. Y como todos ellos tienen problemas de dinero, si le hacen una oferta como esa no la podrán rechazar. Rudolph y Krause se muestran tentados por eso, ante lo que Natsuhi protesta que la gloria de los Ushiromiya no puede ser comprada, pero Krause le pide que haga silencio. Al momento que Eva piensa en que todavía quiere ser la sucesora, Kirie indica que el riesgo que está tomando esa mujer es excesivo al darles la posibilidad de resolver el acertijo, concluyendo que quizás Beatrice solo quiere jugar con ellos porque no tienen oportunidad alguna. Sin embargo, Eva asegura que ella resolverá el epitafio. Paralelamente, Metabátora declara que la 19ª persona es la amante de Kinzo, ante lo que Ronoue le pregunta si tiene pruebas para demostrarlo, pero Bátora sentencia que mientras no puedan demostrar que no existe, es una posibilidad. Beatrice vuelve a aparecer en ese momento, mostrándole una galleta, la cual representa al culpable, y pone 2 cajas sobre la mesa. Ella le explica a Bátora que una caja representa a las 18 personas y la otra caja representa a esa hipotética 19ª persona. De esta manera, Beatrice argumenta que si demuestra que la galleta no está en la caja de la 19ª persona, entonces el culpable será una de las 18 personas, hecho por el que Ronoue comenta que Beatrice está utilizando el cuervo de Hempel para demostrar su punto. Beatrice le dice que si no quiere que el culpable sea una de las 18 personas, solo debe aceptar que fue una bruja, pero Bátora contesta que aún pueden haber más personas de las que todavía no se sabe. Debido a eso, Beatrice contesta que Bátora solo está creando excusas, asegurando que ella tiene una manera de decir la verdad en rojo, ante lo que Bátora la reta que repita que solo hay 18 personas en la isla, pero Beatrice se niega. Bátora entonces señala a Beatrice como la amante de su abuelo y por ende la 19ª persona. Sin embargo, Beatrice contesta que Bátora ganó la primera etapa, pero afirma que desde ese momento Rosa hablará por ella. De este modo se nos muestra cómo Rosa empieza a temblar, comentando que es imposible que Beatrice esté viva porque ella la mató, pero alega que ella no hizo nada malo. Rosa entonces les cuenta que cuando estaba en la secundaria ella escapó un día de la mansión porque su madre la regañó muy fuerte por sus malas calificaciones. Mientras adentraba en el bosque, ella llegó hasta una gran verja y allí encontró una pequeña mansión escondida, la cual parecía sacada de un cuento de hadas, donde se encontró con una mujer que se presentó como Beatrice. Por esto se nos muestra a Beatrice reflexionando que ha vivido en ese lugar desde que nació, y a pesar de que Kinzo le decía que ella es Beatrice la dueña de la mansión, ella le preguntó quién era y cuánto tiempo más tendría que estar ahí. Debido a eso, Ronoue declara en rojo que eso sucedió en 1967, señalando que la mansión oculta que existe en Rokkenjima se llama Kuwadorian. Beatrice menciona que en aquel entonces era una humana que no sabía nada, ante lo que Metabátora señala que ella está aceptando que es humana, pero Beatrice agrega que Kinzo la invocó un día y la dejó atrapada con unas barreras de artes oscuras y no la iba a dejar escapar hasta que no aceptara su amor, y de esta manera Kinzo atrapó su alma y la encerró dentro de un homúnculo, por lo que perdió sus recuerdos y poderes. Bátora no le cree, cosa que hace que Beatrice se enoje. Yéndose de allí, Bátora le pide a Ronoue que diga en rojo que los homúnculos existen, pero Ronoue se niega, alegando que llegarían a un punto muerto porque la verdad roja no se puede negar y no necesita pruebas, por lo que asegura que en efecto Beatrice existió como humana en 1967. Debido a eso, Bátora teoriza que la Beatrice original tuvo una hija, pero se suicidó, cosa por la que Kinzo pensó que la hija era la reencarnación y la mantuvo cautiva, ante lo que Bátora comenta que le da pena por ella. A través de esto, vemos como Beatrice se emociona cuando Rosa le dice que es una Ushiromiya, comentando que ella conoce a Kinzo desde hace mucho tiempo. Rosa le cuenta que ella llegó allí atravesando el bosque, motivo por el que Beatrice le pregunta si no vio ningún lobo, acotando que Kinzo
Kinzo le dijo que no saliera porque los lobos la atacarían, ante lo que Rosa le revela que no hay lobos en ese lugar, señalando que tampoco los ha visto en el zoológico. Beatrice le pregunta qué es un zoológico, ante lo que Rosa le explica que es un sitio donde hay muchos animales, y cuando le pregunta si nunca ha salido de ahí, Beatrice contesta que a pesar de tener el nombre de una bruja poderosa, ella no puede usar magia, por lo que no quiere seguir siendo Beatrice. Rosa la invita a dar un paseo, momento en el que Beatrice declara que quiere empezar una nueva vida para ver un mundo diferente, pidiéndole a Rosa que la lleve lejos de allí. De esta manera, ellas se ponen a correr por el bosque, hecho por el que Rosa reflexiona que Beatrice es como una niña y no tiene sentido del peligro. Cuando llegan al mar, Beatrice se muestra maravillada, pidiéndole a Rosa que bajen el acantilado. Sin embargo, Beatrice resbala y su cabeza se estampa contra una roca. Metabátora pregunta si en verdad murió, ante lo que Beatrice declara en rojo que en efecto ella está muerta, para luego sentenciar que solo hay 18 personas en Rokkenjima. Bátora entonces le pregunta quién es ella, ante lo que Beatrice contesta que después de que Rosa se fue, su alma escapó de su cuerpo y recuperó sus recuerdos, así que decidió esperar en el bosque hasta que sus poderes volviesen. Pero por esas fechas, Kinzo mandó a construir el santuario y creó la ceremonia del epitafio para revivir a Beatrice con 13 sacrificios. Bátora grita que no puede creer algo como eso, instante en el que Beatrice expresa que esa partida está siendo muy placentera para ella, apareciéndose frente a Kinzo, nombrándolo como su primer sacrificio. Genji convoca a Shannon y Kanon porque Kinzo los llamó, descubriendo que las barreras del estudio ya no funcionan, y cuando entran, unas llamas envuelven a Kinzo hasta quedar calcinado. Genji les da la bienvenida a Beatrice y Ronoue, para que luego Beatrice les informe que todos los sirvientes y Kinzo serán los sacrificios del primer crepúsculo. Genji y Shannon aceptan esto calmados, pero como Beatrice ve que Kanon no está de acuerdo con eso, invoca a Lucifer, el pecado de la soberbia, proponiéndole a Kanon que si logra vencer a Lucifer, le dejará elegir a 5 personas para que vayan a la Tierra Dorada. De esta manera, ellos comienzan a pelear, momento en el que Metabátora comenta que no puede creer que eso sea real, pero Beatrice sostiene que eso es una verdadera batalla mágica. Kanon logra herir a Lucifer para luego atraparla, razón por la que Beatrice señala que Kanon se ha vuelto más fuerte y hace que Lucifer se transforme en una estaca. Esta empieza a moverse rápidamente, apuntando al pecho de Kanon, pero él la detiene con su brazo, declarando que ha ganado. Sin embargo, Beatrice invoca a las otras 6 hermanas del purgatorio, diciéndole que también las tiene que derrotar. Ellas se burlan de Lucifer, diciéndole que diga que ella es patética si quiere que la ayuden, cosa que Lucifer hace mientras llora. De este modo, ellas atacan a Kanon, pero Shannon lo protege con su barrera, expresando que lo está protegiendo como una hermana y que además ella ya no tiene ningún arrepentimiento, ante lo que Beatrice se muestra irritada porque Shannon actúa así debido a que recibió un anillo, vociferando que le arrancará la piel y la despedazará, ordenándole a las 7 hermanas que maten a Shannon de la peor forma posible. Genji los abraza en ese instante, señalando que ya hicieron bastante y que pueden tomar un descanso, ante lo que Shannon le agradece. Beatrice le reclama, pero Ronoue comenta que solo les dio una muerte pacífica, y cuando chasquea los dedos, Genji también muere, para luego informarle a las 7 hermanas que faltan 2 sacrificios. A su vez, Goda contempla el cuadro de Beatrice, momento en el que escucha un ruido en la cocina, siendo asesinado cuando se asoma. Las hermanas señalan que solo falta Kumasawa, pero cuando la atacan, un escudo la protege. Ella les pide que llamen a Beatrice, pero ella y Ronoue se aparecen, razón por la que Kumasawa los saluda. Beatrice le dice que mientras más pasa el tiempo, más poderosa se vuelve, a diferencia de ella, pero aún así, Kumasawa se transforma y Beatrice la recuerda como su maestra. Ella le dice que se arrepiente de haberle dado el título de bruja infinita, ante lo que Beatrice replica que su momento pasó hace mucho. Beatrice invoca unas torres, las cuales le disparan a su maestra, pero esta se defiende para luego atacarla con una lanza, a lo que Beatrice invoca un escudo y contraataca. Sin embargo, su maestra la atraviesa, informándole que la devolverá a su forma original para que lean libros juntas como antes. No obstante, se nos
nos muestra cómo en realidad Beatrice atravesó varias veces a su maestra, alegando que le hizo pensar que había ganado porque si no sería muy aburrido, pero le ordenaron Oe que limpie sus heridas puesto que todavía la respeta. Ella le pregunta a Metabatora si vio todo, ante lo que Batora se pregunta cómo podrá explicar lo que pasó. Beatrice le pide burlonamente que desmienta a las brujas, pero Batora le grita que se calle y que desaparezca, cosa que sorprende a Beatrice. Él se muestra frustrado por no poder encontrar una respuesta lógica, momento en el que la maestra de Beatrice aparece, señalando que está bien, porque es una simple pieza fuera del tablero. Ella lo anima a que no se rinda, acotando que los humanos siempre han llamado magia a las cosas que desconocen, poniendo el ejemplo de que ella puede explicar que la televisión funciona porque tiene gremlins dentro, y aunque parezca ilógico y hay una teoría científica más acertada, esa teoría no puede ser desmentida hasta que se vea la televisión por dentro. De esta manera, ella agrega que así como en el gato de Schrödinger, en el que el gato está simultáneamente vivo y muerto hasta que se abra la caja, Rokkenjima es un lugar donde la teoría mágica y la teoría científica coexisten, y como Beatrice lo retó a ese juego, la verdad será la del que gane. Batora le pregunta cómo se llama, y ella le responde que la puede llamar Virgilia, por lo que Batora le promete que la vengará y luchará hasta su último aliento. Cuando vuelve, Beatrice le pide que le explique la batalla, ante lo que Batora responde que no hubo tal batalla porque en el jardín no hay rastros. Beatrice replica que puso una barrera para no arruinar el jardín, pero Batora contesta que esa respuesta no refuta su teoría, instante en el que Virgilia se sienta junto a Batora y Beatrice le reclama. A su vez, los hermanos terminan la charla porque se sienten cansados, pero cuando salen, sienten un olor desagradable, dándose cuenta que los sirvientes no están, para luego encontrar un símbolo en la puerta. Ellos notan que faltan las llaves de las 5 puertas donde hay círculos mágicos, razón por la que Rudolf entra por la ventana a una habitación, encontrando el cadáver de Shannon. Luego de que le cuentan a Batora y los demás que los 5 sirvientes y Kinzo fueron asesinados, Jessica y Yoji piden ver a Shannon y Cannon, pero Natsuhi señala que no pueden porque modificarían la escena del crimen. Los hermanos toman una escopeta cada uno, y mientras Eva se pregunta si era en verdad el cadáver de Kinzo, Kirie le muestra la carta a Batora. Paralelamente, Metabatora le vuelve a preguntar a Beatrice su definición de habitación cerrada, ante lo que Beatrice explica que es un cuarto donde no se puede entrar ni comunicarse con la persona que está dentro, afirmando que todos los cuerpos tenían una carta y la llave de la habitación donde estaba otro cadáver, y por ende, todas las habitaciones estaban selladas, declarando que no hay manera de cerrar las puertas y las ventanas sin las llaves. Seguido a eso, Batora le hace decir en rojo que todos murieron al instante y que no hay nadie escondido en las habitaciones, ante lo que Batora señala que todos murieron por una trampa. Beatrice desmiente esto, pero Batora se da cuenta que Beatrice está ansiosa, señalando que esa batalla también es una tortura para ella. Seguidamente, Batora teoriza que el asesino pudo matar a 5 personas y luego se suicidó, pero Beatrice responde en rojo que ninguno cometió suicidio. Batora entonces argumenta que alguno murió por accidente y antes de que Beatrice pueda refutarlo, Ronoue la detiene, comentando que harán una pausa estratégica. Debido a eso, Beatrice le dice a Batora que lo dejará en un empate por esa noche, pero ella hace un puchero y se va. Al momento que Batora se pregunta cuál es la explicación detrás de los asesinatos, Beatrice declara que está aburrida porque Batora alcanzó su nivel, pidiéndole a Virgilia que le dé un consejo. Ella le recuerda que su objetivo no es que Batora se rinda, sino que él acepte su existencia, indicando que debería pensar en las condiciones para su victoria. A su vez, Eva y los demás tratan de descifrar el epitafio, momento en el que Kirie señala que se puede dividir en 3 partes. La primera indica la localización de la llave, la segunda describe las muertes durante los crepúsculos, y la tercera describe la tierra dorada cuando ya ha sido alcanzada. Ella teoriza que el pueblo natal que se menciona en el epitafio podría hacer referencia al lugar de nacimiento de Kinzo, pero Eva comenta que allí no había un río, acotando que el lugar debe haber cambiado bastante con el paso del tiempo, razón por la que Rudolf comenta que sería más fácil con un mapa de antes de la guerra. De esta manera, Kirie también teoriza que todo podría ser una metáfora o un
anagrama, pero en ese momento la barriga de Hideyoshi suena y él dice que le dio hambre. Ellos van a comer, pero como Eva se queda, Rosa la invita a que vaya con todos, ante lo que Eva sostiene que esa es su oportunidad para ser la cabeza de la familia. Rosa entonces comenta lo extraño de que en una parte del epitafio está escrita Villa del Oro y no Tierra Dorada, pero a pesar de que Eva piensa sobre eso, no logra encontrar la respuesta. Su yo adolescente le reclama, señalando que no puede desperdiciar esa oportunidad, y en ese momento tiene un vago recuerdo de un libro, por lo que le dice a Natsuhi que irá al baño, pero Eva entra en la biblioteca. Ella toma un libro, reflexionando que la llave es una palabra de 6 caracteres, y cuando la encuentra, se ríe como maníaca para luego llegar hasta un búnker. Allí entra en una habitación, en la cual queda perpleja al encontrar el oro con la marca de la familia, gritando con regocijo que con todo ese dinero sus problemas estarán resueltos y podrá resolverle la vida a Yoji, logrando además que Yoji se convierta en el sucesor de la familia, diciéndole a su yo adolescente que por fin consiguió su objetivo. Luego, Eva siente que alguien viene, descubriendo que es Rosa, quien le pide que le muestre la prueba de su victoria y que si le da una recompensa justa, ella aceptará su victoria para que le pueda quitar el puesto a Kraus. Ellas se apuntan, pero Eva concluye que no vale la pena matarse por eso, mostrándole a Rosa el oro. Eva le ordena que no le cuente nada a sus hermanos por el momento, alegando que como Kraus controla la isla, él podría adueñarse del oro, pero Rosa le recuerda que ellos acordaron que se informarían si encontraban el oro. Rosa entonces señala que si le puede asegurar 2.500 millones de yenes, dejará todo en sus manos, ante lo que Eva contesta que si le dice a los demás, ella podría perder su parte. Seguido a eso, ambas señalan que los asesinatos fueron probablemente un teatro, para que luego Rosa declare que se lo revelarán a los demás por la mañana, prometiendo que ella permanecerá callada, comentando que cree que Eva será una gran sucesora. No obstante, la Eva adolescente se lamenta mientras grita que el oro es solo de ella porque lo encontró, y en ese instante Beatrice aparece ante ella, entregándole el anillo del líder de la familia, anunciándole que heredará todo. De este modo, se lleva a cabo la ceremonia para otorgarle su título de bruja, siendo nombrada como la nueva bruja dorada, Eva Beatrice. Allí, Virgilia y las demás la felicitan, donde Eronoue se presenta, poniendo a las 7 hermanas del purgatorio a su servicio. Metabátora pide una explicación por la versión adolescente de Eva, ante lo que Beatrice comenta que la puede considerar como una manifestación de la lucha interna de Eva, y como Beatrice sostiene que le entregó su nombre a Eva Beatrice, Bátora la llama Beato. Sin embargo, Bátora felicita a Eva por cumplir su sueño, cosa que Beato también hace. A su vez, Kirie señala que Eva se ve pálida, ante lo que Rosa le sugiere que vaya a descansar, y Eva acepta su sugerencia con desconfianza. Hideyoshi la acompaña a su habitación, mencionando que tiene mucha fiebre, diciéndole que si le deja su mano en la frente, ella mejorará. Eva entonces expresa que hace mucho tiempo ella podía usar magia y que ella ha trabajado duro todo este tiempo para cumplir su sueño, agradeciéndole a su bruja interior por haberla animado. Sin embargo, Eva agrega que tiene miedo de lo que esa bruja pueda hacer, ante lo que Hideyoshi le dice que no tiene nada que temer mientras esté con él. Ellos escuchan el llanto de María, cosa por la que Hideyoshi le pide que haga silencio, y como no hace caso, Rosa le pega, llevándola a otro lugar. María le dice que ella quiere ver su rosa, porque se puede romper de nuevo por el tifón, rompiendo a llorar otra vez, pero le dice a su madre que si van a ver la rosa, ella dejará de llorar. Cuando salen, María encuentra su rosa a salvo. Sin embargo, a la vez que Eva empieza a gritar de dolor en su habitación, otra Eva aparece en el jardín, ante lo que María pregunta quién es ella, y mientras la Eva en la habitación le pide a Hideyoshi que no la suelte, Eva Beatrice declara que ella se quedará con todo el oro y ofrecerá como sacrificio a Rosa y María. Mientras Metabátora se pregunta si su tía Eva y Eva Beatrice no eran la misma persona, Rosa le dice que le da pena porque su codicia la consumió, ante lo que Eva Beatrice hace que María y Rosa floten en el aire, para después dejar que ellas se estampen contra el suelo, quedando destrozadas. Eva Beatrice las revive, alegando que no quería matarlas, pero se muestra complacida porque
que ahora tiene el poder sobre la vida y la muerte. Ella ahoga a Rosa en gelatina y cocina a María como si fuera una galleta, y como Rosa suplica piedad, Eva Beatrice la transforma en una mariposa, haciéndola quedar atrapada en una telaraña para luego ser consumida. A la vez que Beato señala lo buena bruja que Eva Beatrice es, Bátora sostiene que a pesar de todos sus defectos, su tía Eva nunca haría algo como eso, inquiriéndole a Beato si eso le parece divertido, y como ella se sigue riendo, Bátora le da una bofetada. Él la llama monstruo debido a que disfruta de actos crueles, ordenándole que no se le acerque. Beatrice se pregunta por qué Bátora se enojó tanto, y Ronowe le responde que entiende los sentimientos de Bátora, a pesar de que Beatrice parecía disfrutar del espectáculo, ante lo que Beatrice les ordena que se vayan, cuestionándose por qué nadie quiere jugar con ella. Seguidamente, Beato aparece junto a Eva Beatrice, la cual la invita a divertirse con ella, pero Beato contesta que eso ha sido suficiente. Eva Beatrice sostiene que necesita ser más cruel para convertirse en una gran bruja, pero Beato le dice que le mostrará cómo mata a la auténtica bruja dorada. De esta manera, ella las revive de nuevo, y pese a que María llora recordándole su promesa de llevarla a la Tierra Dorada, Beato se disculpa para luego asfixiarla, y seguido a eso, hace que la cabeza de Rosa sea atravesada por la punta de una valla. No obstante, Eva Beatrice comenta que no fue tan cruel como esperaba, ante lo que Beato contesta que tiene que ser más elegante, instándola a que actúe con la prudencia que la bruja dorada debe mostrar. Y cuando se va, Eva Beatrice murmura que su maestra es aburrida. A su vez, Bátora y los demás llaman a la habitación de Eva preguntándole si no han visto a Rosa y María, para que luego Rudolf salga al patio a buscarlas. Eva le pide a Hideyoshi que los detenga porque hay una bruja en el jardín, pero señala que tal vez fue solo un sueño. Sin embargo, Rudolf trae sus cuerpos después, ante lo que Kirie se pregunta por qué el asesino no tomó su escopeta, y como esta tiene todas sus balas, concluyen que el asesino es alguien que Rosa conocía. Debido a eso, Kirie les pregunta a todos dónde estaban cuando Rosa y María salieron, y como todos tienen coartadas, Eva Beatrice les revela que fue ella quien las mató, alegando que se quedara con el oro y completará su poder cuando termine la ceremonia, ante lo que Eva le grita que se detenga, pero Eva Beatrice contesta que a pesar de que ya no es parte de ella, de todas formas le seguirá robando su energía vital, razón por la que Eva recae, y Eva Beatrice le promete que sacrificará a todos menos a su esposo y a su hijo. Paralelamente, Beatrice comenta que ella les habría dado una muerte más pacífica, y Bátora responde que las muertes de María y Rosa fueron un accidente y no los causó una bruja, volviendo a llamar a Beatrice monstruo, asegurando que no la perdonará y por ende no la reconoce como su oponente. Beatrice se muestra dolida, informándole que Ronowe continuará con el juego en su ausencia, y este declara en rojo que Rosa y María fueron asesinadas. A su vez, Beato le comenta a Eva Beatrice que las personas que niegan la magia son un cúmulo de toxinas antimágicas, por lo que mientras más personas así haya, más débil será su magia. A través de esto, Eva Beatrice infiere que Rokkenjima es un lugar ideal para las brujas, concluyendo que solo debe separar a las personas para que hayan menos toxinas, y le dice a Beato que no necesita su ayuda para deshacerse de todos en la isla. Beato se siente insultada por esto, momento en el que Ronowe le informa que admitió su derrota en la segunda ronda contra Bátora, puesto que él señaló que Eva era la culpable y Hideyoshi su cómplice. Beatrice le pregunta cómo está Bátora, ante lo que Ronowe le informa que está más calmado, y Beatrice le ordena que haga unos aperitivos para comer con Bátora. Por su parte, Kirie y Rudolf dicen que irán a la mansión por provisiones, y a pesar de las quejas de Natsuhi, Kirie asegura que lo harán rápido, ante lo que Hideyoshi se les une. De esta manera, ellos toman varios suministros, instante en el que Kirie menciona que siente como si eso fuera una emboscada, para que seguido a eso, Eva Beatrice los deja atrapados en la mansión. Ronowe le sugiere que use sus muebles y no gaste energía, por lo que Eva Beatrice invoca a Leviatán de la envidia y a Belphegor de la pereza. Ellos le disparan para luego separarse, ante lo que Belphegor acorrala a Rudolf, pero él logra contenerla. A su vez, Leviatán le dice a Kirie que le da celos la relación de ella con Rudolf, señalando que la envidia es la fuente
fuente de su poder, atacándola. Sin embargo, Kirie logra defenderse, contestando que la envidia es la fuente de la fuerza de una mujer, contándole que si bien ella estuvo antes con Rudolf, Asumu, la madre de Batora, lo sedujo y se lo quitó. De este modo, ambas iban a dar a luz el mismo día, pero mientras que Asumu tuvo a Batora, Kirie perdió a su hijo, razón por la que Kirie acota que a pesar de que Asumu murió, ella sigue sin poder superar la envidia que sintió, diciéndole a Leviatán que nunca entenderá la locura de una mujer que ha vivido 8 años en la envidia, mientras la apunta. Por su parte, Eva Beatrice le dice a Rudolf que su antiguo nombre era Eva, para que luego Rudolf y Belfegor pacten un duelo. Rudolf sale victorioso, hecho que enoja a Eva Beatrice, momento en el que Kirie llega y ambos la apuntan. No obstante, Eva Beatrice invoca a las hermanas Chesta 410 y 45, cosa que sorprende a Ronoue, porque ni siquiera Beatrice las podía invocar tan fácilmente. Eva Beatrice les ordena que los maten, lo cual las hermanas Chesta logran sin problemas, y Eva Beatrice destroza sus cadáveres a modo de juego. Beato les reclama por ser tan cruel, pero Eva Beatrice le ordena que se vaya y se muera mientras se ríe. Ronoue le pide a Beato que no provoque más a Eva Beatrice, por lo que ella le dice que sin respeto por la magia no puede existir, cosa a la que Eva Beatrice contesta que le da igual. Beato le pregunta a Virgilia si cometió un error, ante lo que Virgilia replica que su forma de encarar ese juego fue una equivocación, puesto que su objetivo es que Batora la reconozca y no hacerlo sufrir. Beato pregunta qué debería hacer, pero Virgilia señala que tiene que pensarlo por sí misma. Luego de que Eva Beatrice hace una piscina de sangre con los cuerpos de Kirie y Rudolf, Hideyoshi le cuestiona llorando por qué hizo todas esas cosas crueles, ante lo que ella le dice que ya no es Eva y que se convirtió en la bruja dorada, por lo que ella decide quién vive y quién muere. Hideyoshi la bofetea y la regaña por lo que ha hecho, recordándole que ella es su mujer y no es una bruja. Sin embargo, Eva Beatrice le dispara alegando que ella ya no es Eva, para luego ordenarle a Ronoue y Lucifer que limpien el desastre. Paralelamente, Eva despierta llorando mientras llama a Hideyoshi, preguntándole a Natsuhi dónde está, y ella le informa que fue a la mansión. Eva entonces grita que en la mansión hay una bruja, por lo que se propone a ir junto a Joji, Nanjo y Batora, los cuales encuentran los cadáveres. Eva se lamenta por no haber ido más rápido, momento en el que Joji le dice a Batora que él es el que más sufre por haber perdido a su padre y a su madre, pero Batora señala que Joji también está sufriendo por la muerte de Hideyoshi y de Shannon, ante lo que ambos lloran juntos. Paralelamente, Ronoue le pide a Batora que perdone a Beatrice y la acepte como su oponente, pero Batora le dice que quiere escucharlo de ella. Beatrice aparece, momento en el que Batora le recrimina por haber perdido el respeto por la vida humana, y Virgilia menciona que la magia infinita es maligna. Seguido a eso, Batora le pregunta a Virgilia por qué existe la magia infinita, cosa a la que Virgilia explica que la magia existe para traer felicidad a los humanos. Debido a eso, Beato comenta que si ese es el caso, ella fracasó como bruja, pero Batora la invita a que piense en lo que ha hecho, y cuando recapacite, él la enfrentará de nuevo, razón por la que ella le agradece. Ellos les informan a Jessica y los demás sobre lo que pasó, instante en el que Eva jura que protegerá a Joji. Mientras los minutos pasan, Joji se pregunta si su futuro tiene algún sentido ahora que Shannon no está, momento en el que Batora le dice a Jessica que a diferencia de alguien que muere por vejez o por enfermedad, ese tipo de muertes son las que dejan una cicatriz más profunda. Jessica señala que tal vez Kinzo todavía esté herido por haber perdido a su amada, ante lo que Batora menciona que si todo eso lo hizo Beatrice, entonces Kinzo debe estar contento. Por esto, Joji acota que si es necesario, él hará lo mismo que hizo Kinzo para encontrarse de nuevo con su amada, por lo que él creerá en las brujas. Beatrice se aparece, presentándose como la bruja dorada, ante lo que Joji le ofrece su vida para que resucite a Shannon. Sin embargo, Beatrice le dice que no necesita nada a cambio, puesto que sus sentimientos por Shannon son suficientes, invitándolo a salir por la ventana, razón por la que Joji se sorprende al ver que está volando.
momento. A su vez, Eva le pide a Kraus que la deje en paz, pero en ese instante, Eva Beatrice le dice que la muerte de todos es culpa de Eva. Ella les reclama por haber matado a Hideyoshi, a lo que Eva Beatrice replica que todavía puede cumplir su sueño de darle un futuro brillante a Yoji. Eva le ordena que desaparezca al momento que le da un ataque de tos, pero Eva dice que no es nada y que irá por un café. Natsuhi señala lo preocupado que Kraus se ve, aunque ellos no se llevan bien, ante lo que Kraus expresa que es lo que un hermano mayor debe hacer, lamentándose de que él ha molestado a sus hermanos toda su vida solamente para volverse como Kinzo, por lo que entiende que Eva no lo perdone. No obstante, ellos son ahorcados y Eva Beatrice declara que no lo perdonará, ordenándole a las hermanas Chiesta que terminen el trabajo, y cuando Eva vuelve no encuentra a nadie. Eva Beatrice comenta que ya tiene los dos nuevos sacrificios, pero añade que tiene la sensación de que algo pasa en la mansión, cosa que Eronoue niega. A su vez, Yoji contempla el cuerpo de Shannon, momento en el que Beatrice le pide que use sus sentimientos para traer su alma de vuelta del Hades, hecho con el que Beatrice se da cuenta lo valiosa que es la vida para los humanos, recordando cuando rompió el jarrón, reflexionando que puede entender su tristeza y que por fin entendió el verdadero propósito de la magia. Instante en el que Shannon despierta, Yoji la abraza llorando y Beatrice los felicita mientras se ve exhausta, por lo que Virgilia le acaricia la cabeza porque pudo recordar cómo usar su magia, y Beatrice se sonroja, comentando que no puede ganar contra el amor. No obstante, las Chiesta les disparan, atravesando a Shannon y Yoji, a la vez que Shannon le agradece a Beato por permitirle ver a Yoji de nuevo. Eva Beatrice le ordena a las Chiesta que maten a Beato, momento en el que Virgilia la defiende, pero es herida y le ordena a Beato que huya. Por su parte, Bátora se da cuenta que Natsuhi, Kraus y Yoji desaparecieron, instante en el que Nanjo se pregunta que si Yoji saltó por la ventana, ¿cómo la pudo cerrar? Razón por la que Bátora señala que es más fácil de lo que parece, acotando que el culpable debe tener un cómplice. Nanjo se pregunta si es mensaje de la bruja, pero Eva declara que irá a buscar a Yoji, por lo que ellos se le unen. Luego de que encuentran los cadáveres de Natsuhi y Kraus, Jessica vocifera que matará a la bruja, para luego ir a la mansión a buscar a Yoji. Ellos descubren un círculo mágico con unos números, cuestionándose si será alguna fecha, y cuando entran, ven a Yoji muerto, razón por la que Eva comienza a llorar. Por todo esto, Bátora reflexiona que no entiende nada, y seguidamente, Jessica culpa a Eva por la muerte de sus padres, a lo cual Eva los culpa por haber dejado ir sola a Yoji. A pesar de que Nanjo y Bátora las intentan calmar, ellas forcejean, y la escopeta se dispara, cegando a Jessica. Ella recalca que Eva es la culpable porque intentó matarla, pero Eva sostiene que no es su culpa para luego huir y Bátora la sigue. Poco después, Nanjo le informa a Jessica que su vida no corre peligro, pero sus córneas fueron quemadas, razón por la que Nanjo le vendó los ojos. Y a pesar de que Jessica dice que Eva es la asesina, Nanjo le aconseja que descanse. Sin embargo, Eva Beatrice aparece por sorpresa y mata a Nanjo, diciéndole a Jessica que la matará después de que termine de jugar con Nanjo. Debido a eso, Jessica entra en pánico, llamando a Kanon para que la proteja, al momento que Eronoue le informa que Jessica morirá, pero Beatrice declara que la salvará para que Bátora la reconozca como su oponente. Ella va a la capilla a revivir a Kanon, instante en el que Jessica escucha su voz y siente que puede verlo e intenta tocarlo, hecho al que Kanon responde que si lo toca, desaparecerá, pero se ofrece a llevarla a un lugar seguro. Jessica sigue las instrucciones de Kanon, rompiendo a llorar por la oportunidad de estar con él de nuevo, ante lo que Kanon le informa que cuando lleguen a la habitación de invitados, ya no lo volverá a ver. Jessica contesta que prefiere quedarse allí si ese es el caso, pero Kanon asegura que la llevará al lugar seguro, y si de todos modos muere, él le contará la historia de un sirviente cobarde que no pudo confesarle sus sentimientos. Jessica se sonroja, contestando que entonces
ella le contará la historia de una Jessica que no tuvo el valor de decirle a cierto chico que lo ama, pidiéndole que la llame por su nombre. Ronoue los cubre cuando salen para que Eva Beatrice no los vea, para que luego Canon le diga a Jessica que se oculte detrás de una cortina, instante en el que Beatrice aparece, expresando que había pasado 1000 años sin saberlo, instando a Canon para que aproveche el tiempo que tiene antes de desaparecer. Ellos le agradecen a Beatrice, sin embargo, ella reflexiona que en cualquier momento Jessica puede ser encontrada, así que hará lo posible para que ellos puedan estar más tiempo a solas, pero cuando intenta sellar la puerta, es atravesada por la flecha de las hermanas Chesta. Eva Beatrice le pregunta por qué cambió tan de repente, cosa a la que Beato contesta que necesita vivir 1000 años para entenderlo. Eva Beatrice ordena que la trituren, ante lo que Beato declara que las brujas como ella nunca alcanzarán la verdadera magia que está en el interior, pero es atravesada múltiples veces. Beato niega que ella vaya a morir aún, y pese a que la atacan varias veces más, Beato sostiene que luchará eternamente, porque descubrió la magia verdadera. No obstante, ella explota entre mariposas. En ese momento, ellos notan que aún así el corazón de Beato sigue ahí, momento en el que Ronoue proclama que Beatrice por fin se convirtió en una bruja infinita, y mientras se inclina, Canon le agradece a Beato por lo que hizo. Eva Beatrice grita que ella es la única Beatrice, pero Canon le ordena que se calle para luego desaparecer, y seguido a eso, el corazón de Beato cae al suelo hecho trizas. Beatrice entonces le pregunta a Meta Bátora si está calificada para ser su oponente, pero Bátora contesta que es inútil. Todo esto al momento que Eva Beatrice vocifera que ella es la única bruja dorada, pateando el corazón de Beatrice. Bátora la detiene, jalándola a su dimensión, para luego declarar que ella es su oponente. Eva Beatrice ordena que le disparen, pero un escudo protege a Bátora, el cual declara que negará la existencia de la bruja y probará que ella es Eva. De esta manera, ella atrae a Hideyoshi, quien declara en rojo que estuvo siempre en la habitación durante todo el crimen, y como Bátora le pide que repita que Eva siempre estuvo en el cuarto, Eva Beatrice se niega. Bátora declara que es un jaque mate, porque eso explica que fue Eva quien mató a todos, ante lo que Eva Beatrice contesta en rojo que Eva no mató a Hideyoshi. Bátora teoriza que Kirie intentó dispararle a Eva, pero Hideyoshi se interpuso, hecho al que Eva Beatrice le pide que explique cómo Eva mató a todos, pero Bátora replica que no es necesaria tal explicación. Beato elogia a Bátora porque ha mejorado en su forma de jugar, pidiéndole que no baje la guardia. Debido a eso, Bátora argumenta que Eva les puso algún somnífero en el café, estranguló a Kraus y Natsuhi y después les clavó las estacas, jactándose de lo sencillo que es. Sin embargo, Eva Beatrice se relame para luego declarar que Kirie sabía que la comida era innecesaria, pero aún así ella se ofreció a ir a buscarla y de este modo traerle más sacrificios, señalando que Kirie estaba siendo controlada por su magia, sentenciando que eso no puede ser negado debido a la prueba del diablo. Bátora pide que traigan a Kirie como testigo, pero Beato le informa que eso lo pueden hacer las brujas. De esta manera, Eva Beatrice declara que no hay ninguna manera de saber por qué Kirie se contradijo a sí misma, por lo que su magia es la única solución. Bátora reflexiona que no hay respuesta a eso, ante lo que Beato sugiere que tal vez Kirie tenía otro objetivo al ir a la mansión. Por esto, Virgilia recrea la escena del crimen, donde Eva Beatrice se burla de Beato por tener que revisar el cadáver de Kirie, cosa a la que Beato contesta que no puede dejar solo a Bátora porque él está luchando por su honor. Ella encuentra un cigarrillo y otras cosas en el cuerpo, cosa que hace que Eva Beatrice se burle de ella. Bátora entonces acota que si bien Kirie no fumaba, Rudolf sí lo hacía. Sin embargo, ese cigarro no es de la marca que Rudolf fumaba, pero sí de la que Hideyoshi usaba, señalando que esa fue la pista que Kirie dejó. De este modo, Bátora argumenta que Kirie encontró esa colilla en la habitación de Hideyoshi. No obstante, Eva no tolera el humo del cigarro y por ende, Hideyoshi no fumaría en la habitación si Eva hubiera estado con él, por lo que lo más probable es que Eva hubiera salido mientras Hideyoshi se quedó allí, ordenándole a Eva Beatrice que lo repita, pero ella se niega. Por todo esto, Bátora teoriza que Kirie quería interrogar a Hideyoshi por separado, invitando a Eva Beatrice a que diga en rojo que Eva no dejó su
su habitación, cosa a la que ella se niega, ante lo que Bátora señala que ella no es una bruja, sino una simple humana llamada Ushiromiya Eva. No obstante, Eva Beatrice se ríe, mientras asegura que le enseñará que es una verdadera bruja. De esta manera, Eva Beatrice les muestra a Eva y Bátora buscando a Jessica y a Nanjo, teorizando que ellos están muertos, por lo que Eva Beatrice declara en rojo que como Eva siempre estuvo con Bátora, ella tiene coartada, además de que hay solo 18 personas en la isla y ningún otro humano puede participar en el juego, mencionando que los únicos que quedan vivos son Eva, Jessica y Bátora. Por todo esto, Eva Beatrice afirma que ninguno de los tres mató a nadie, ante lo que Meta Bátora argumenta que alguno puede tener personalidad múltiple, pero Eva Beatrice refuta esto, atrapando a Bátora en su tela de araña. Bátora entonces le dice que miente, pero ella proclama que todo lo dicho en rojo es la verdad, cosa que Virgilia y Ronoue confirman. Eva Beatrice afirma que ella fue la persona que mató a Nanjo, y como Bátora se muestra vencido, Beato le pide que no se rinda, pero él rompe a llorar murmurando que no puede hacer nada. Beato entonces manifiesta que ella negará a Eva Beatrice, exclamando que borrará su propia existencia para vencerla. Al momento que Ronoue contiene a Eva Beatrice, Virgilia se despide de Beato, y a pesar de que Bátora le pide que no se sacrifique por él, Beato le pide que se tape los oídos porque quiere seguir siendo una bruja para él. Bátora grita lamentándose, pero de todos modos se tapa los ojos y los oídos, a la vez que Beato dice toda la verdad, y ella junto a Eva Beatrice empiezan a esfumarse, pidiéndole a Eva que le muestre su verdadera forma. Por todo esto, Bátora señala que Eva es la culpable, pero ella se ríe mencionando que tardó mucho en darse cuenta, para luego dispararle. Poco después, Bátora despierta en la oscuridad, instante en el que oye la voz de Beatrice, y él le dice que la reconocerá como la bruja dorada. Beatrice entonces recupera su cuerpo, y todo vuelve a la normalidad, donde los demás aplauden a Bátora, y Virgilia le informa que esa es la Tierra Dorada. Kinzo menciona que Beatrice ha estado buscando a Bátora todo este tiempo, y mientras Beatrice lo abraza, las hermanas del purgatorio y las Chiestas se unen al banquete, al momento que tanto Shannon y Yoji y Jessica con Kanon se toman de las manos sonrojados. Eva y Natsuhi les reclaman por eso, pero Hideyoshi y Kraus señalan que deberían dejarlos estar con quienes aman. De esta manera, todos se muestran alegres, para que luego Virgilia invita a Beatrice y Bátora para que hagan un voto de eterna felicidad en la Tierra Dorada, y después de que juran que preservarán la felicidad de la Tierra Dorada, Kinzo lo invita a firmar el documento donde se deja en claro que todos ellos creen en la bruja dorada Beatrice. Sin embargo, Bátora se da cuenta de lo que dice la hoja, instante en el que Beatrice y Virgilia le insisten a Bátora para que firme. Seguidamente, una chica aparece, gritándole a Bátora que no firme, ante lo que Beatrice le ordena sus muebles para que se deshagan de ella. A la vez que Bátora es contenido por las cabras, la chica le dice que todo era una trampa de la bruja, a lo cual Bátora le pide que le diga que no es verdad, pero Beatrice se ríe en su cara, acotando que todo fue plan de Virgilia, mostrándose satisfecha por la cara de frustración de Bátora. La chica entonces arremete contra Beatrice en un escudo, pero una cabra la protege. La chica regaña a Bátora por dejarse engañar, ordenándole a Beatrice que lo libere. Beatrice contesta que Bátora es su juguete favorito, para que luego la chica le dé una bofetada a Bátora, alegando que ella también quiere unirse, y mientras Bátora le pregunta quién es, Beatrice los invita una vez más a su fiesta. Seguido a eso, la chica declara que todo es inútil y que ella desvelará lo que pasó en Orokenjima en 1986, ordenándole a Beatrice que se prepare, para que luego se nos muestre que cuando las gaviotas granaron, Eva Beatrice resultó ganadora del juego. Paralelamente, Beatrice se ríe de la jugada de último momento de Verum Castle, y como Lambda Delta le pregunta quién es, Beatrice señala que si se fija bien, se dará cuenta. De este modo, Lambda Delta revela que Eva Beatrice era en realidad Ushiromiya Eva, por lo que Verum Castle comenta que fue una buena partida. Luego de que se va, Lambda menciona que adora Verum Castle, pero le tira el té en la cara a Beatrice, preguntándole hasta cuándo va a ser tan tonta. Beatrice alega que su jugada es perfecta, pero Lambda le ordena que se
enfoque solo en ganar, recordándole que si sigue haciendo que Veroncaster se rinda, ella le seguirá dando sus poderes de bruja de la certeza, y de este modo atrapará a Verum para siempre. Beatrice entonces promete que ganará, ante lo que Lambda le dice que su existencia es miserable y que la puede mandar a un mundo paralelo asqueroso, y mientras Lambda fantasea con hacer que Veroncaster se rinda, Beatrice llora a la vez que se desvanece. Por todo esto, se nos muestra como el 4 de octubre de 1998, Ushiromiya Engie va a visitar a Eva en el hospital. Engie le pregunta para qué la mandó a llamar, momento en el que Eva se queja porque cree que la están envenenando, y Engie señala el complejo persecutorio de Eva. De esta manera, Engie reflexiona que el 5 de octubre de 1986 pasó un desafortunado incidente que borró a la familia Ushiromiya del mapa, donde solo Eva sobrevivió, por lo que ella heredó la fortuna y Engie quedó a su cuidado. No obstante, a raíz de eso se empezaron a crear teorías en las que Eva era la culpable, y aunque se investigó el lugar, no se encontró nada. Aún así, Eva se volvió el foco de las críticas, hecho que ocasionó que la empresa de Hideyoshi y Yoji también fueran criticados, cosa que provocó que Eva se convirtiera en un monstruo, por lo que Eva descargaba toda su frustración en Engie, ante lo que Engie siempre la culpó de la muerte de sus padres. De este modo, Eva le dice a Engie que la odia, y Engie replica que es mutuo, para que luego Eva comente que Engie se quedó con el futuro que ella había construido para Yoji. Eva entonces declara que pensó en muchas formas de hacerla sufrir, y en ese momento le da a Engie el anillo del jefe de la familia, revelándole que le dejará toda su fortuna. No obstante, Eva se ríe, señalando lo divertido que es ser rico, porque a partir de ese instante todos la criticarán y todo lo que haga estará mal para el ojo público, además de que no podrá confiar en nadie, para luego decirle a Engie que la esperará en el infierno. Engie le exige que le diga qué pasó en Rokkenjima, pero Eva sostiene que no se lo dirá y que también le dejará el título de bruja, momento en el que los guardaespaldas de Eva entran a socorrerla. A través de esto, Engie reflexiona que el contexto de su vida la ha impedido hacer amigas, y que además todos la señalan por estar vinculada a aquel incidente y ser la última Ushiromiya. Al momento que propone lanzarse por un edificio, Engie se pregunta por qué no fue con ellos aquel día, y seguidamente Veroncaster le dice que necesita su ayuda. Ella le informa que Beatrice ha atrapado a su familia para siempre en la Rokkenjima de hace 12 años, señalando que, como Engie es la Beatrice de 1998, es la única que puede derrotarla. Ante la confusión de Engie, Veroncaster se ofrece a encontrar al mundo paralelo donde ella pueda vivir con su familia, mencionando que tiene la oportunidad de vengarse, y como la probabilidad no es cero, un pequeño milagro puede ocurrir. Engie entonces declara que le cree, ante lo que Veroncaster se presenta como la bruja de los milagros, nombrando a Engie como la bruja dorada Beatrice, y cuando los perseguidores de Engie la intentan detener, ella declara que todo es inútil, lanzándose hacia el precipicio para averiguar la verdad de hace 12 años. Se nos muestra un día donde Engie y su familia fueron a un parque de diversiones, donde Batra gana unos accesorios para el pelo y se los pone a Engie. No obstante, ella ve como Batra empieza a deshacerse, ante lo que Engie le pide que no la deje sola. Por este motivo, Engie reflexiona que sin Batra no vale la pena vivir, así que ella descubrirá la razón de la muerte de su hermano e irá con él. De esta manera, vemos como desde el primer año en el internado Santa Lucía, Engie ha sido rechazada, hasta un día donde una compañera le reclama porque no entregó un cuestionario, y a pesar de que Engie responde que no le dieron nada, esta la llama mentirosa, para que luego Engie se dé cuenta que le pusieron pegamento en su asiento, lo que hace que ella se caiga con la silla. Al momento que todas se ríen, algunas la patean y la insultan. A través de esto, Engie reflexiona que ella no pudo ir a la reunión
familiar de 1986 porque estaba enferma, recordando que se dice que Kinzo tenía 10 toneladas de oro, pero esto se lo dio a una bruja a cambio de su alma. Sin embargo, como ella perdió a toda su familia, se convirtió en la única heredera, y que además Eva consiguió su custodia, pero debido al incidente de Rokkenjima, la familia Ushiromiya empezó a hacer la burla de todos, y por ende, Engie es víctima de bullying a consecuencia de esto. A la vez que ella recoge sus pertenencias del basurero, unas compañeras se burlan de ella, pero como Engie no les hace caso, estas la jalan por el pelo, y cuando le intentan quitar su accesorio del cabello, ella da un manotazo para defenderse, alegando que no dejará que se metan con eso. Las chicas le recriminan que se crea tanto, por lo que la patean y le echan la basura encima, pero Engie reflexiona que no dejará que nadie ensucie sus recuerdos de Bátora mientras llora, señalando que ese mundo ya no tiene valor para ella. Sin embargo, Engie se dice a sí misma que su salvación está con ella, sacando un cuaderno, y como la ilusión de María aparece, Engie le pide que le cuente una de sus historias, y María contesta que le contará sobre la bruja Beatrice y su magia. De este modo, se nos muestra que el diario de María fue una de las pertenencias que le quedó a Engie, ante lo que ella recuerda que si bien María era extraña, ella siempre la incluía en sus juegos, y que además en su diario escribía como si estuviera hablando con alguien. María entonces le dice a Engie que le hablará sobre Sáctaro, su animal de peluche. Por esto, se nos muestra el cumpleaños de María donde Erosa la llevó a comer. Debido a eso, Engie señala que los cumpleaños de María siempre fueron mejores a los suyos, recordando como Bátora no siempre podía ir por tener diferencias con Rudolf, pero cuando se reunían los cuatro, eran los momentos más felices de Engie. María señala que ese día, Rosa le dio un peluche hecho a mano por ella, a lo cual Engie acota que Rosa era la presidenta de una compañía de diseño. Cuando María recibió el peluche, se sintió muy feliz por lo lindo que era, prometiendo que estaría siempre con él. Sáctaro aparece junto a María, y ella dice que Sáctaro y Engie ya son amigos. De esta manera, María explica que Sáctaro es su mejor amigo, ante lo que Engie reflexiona que María también era rechazada en su clase por su forma de ser. Por esto, se nos muestra un día donde Erosa le informó a María que iba a llegar tarde a casa, y a pesar de que su madre le decía que ella estaba muy grande para salir con peluches a la calle, María salió con Sáctaro, puesto que si estaba junto a él, María ya no sentía miedo puesto que Sáctaro era su amigo. Engie desea tener un amigo como Sáctaro, recordando cómo María trataba sus juguetes con mucho cariño, y junto a Sáctaro transformó las noches solitarias en divertidas. María le dice a Engie que ella también tiene poder mágico, pero como Engie es grande, su poder se debilita. No obstante, María le asegura que siempre estará con ella, aunque no abra el diario, ante lo que Engie le pide a María que le enseñe su magia para ser como ella. María entonces le pide que cierre los ojos, diciéndole que recuerde su forma, por lo que cuando Engie cierra el diario, sigue escuchando la voz de María. Sin embargo, unas alumnas se burlan de Engie porque estaba hablando sola, pero aún así, a Engie no le importa porque lo único que quiere es llegar al mundo de la magia donde María está. Posteriormente, Engie va a ver a Okonogi, el líder del grupo Shiromiya, el cual le comenta que escuchó que saltó de un edificio para huir de sus perseguidores, y Engie contesta que cayó en una red de seguridad. Okonogi señala que ahora que Eva murió, la verdad quedó sepultada, cosa a la que Engie le pregunta por qué Eva era la única en Kuwa Dorian, la casa secreta que Kinzo construyó a 2 kilómetros de la mansión. De este modo, Okonogi acota que a pesar de todo, él siempre creyó en Eva, comentando que hay varios puntos que demuestran su inocencia. Seguido a eso, Okonogi señala que en sus últimos años, Kinzo creó el epitafio para que Eva pudiese heredar el título de la familia, puesto que confiaba más en sus capacidades que en las de Kraus, por lo que la llamó a Kuwa Dorian para decirle la respuesta del acertijo. Engie menciona que Eva pudo usar eso para organizar la masacre, pero Okonogi indica el anillo que Engie tiene, revelando que es el anillo genuino que pertenecía a Kinzo, lo cual es una prueba de que Kinzo eligió a Eva como sucesora. Engie teoriza que Eva pudo matar a Kinzo para quitarle el anillo y luego deshacerse de todos, pero Okonogi responde que eso no explica la muerte
muerte de Hideyoshi y Yoji, puesto que Eva siempre atesoró a su familia más que nada, recordando sus gritos de dolor durante el funeral, hecho ante el que Engie recuerda que si bien ella vio como Eva sufría, nunca le tuvo compasión, porque Eva desquitaba toda su ira con ella, insultando a sus padres y comparándola con Yoji, y que incluso en su lecho de muerte, ella no mostró amabilidad. Además, Okonogi añade que pese a que la empresa de Hideyoshi tenía problemas económicos, la policía no pudo encontrar nada que indicara que Eva hizo algún preparativo extraño, y a pesar de que Eva tampoco pudo demostrar su inocencia, Okonogi cree en ella. Engie declara que su odio hacia Eva no la deja confiar en ella, ante lo que Okonogi responde que llegaron a diferentes conclusiones a pesar de tener la misma información, pero comenta que el punto de vista depende si hay amor o no, puesto que después de todo, la verdad absoluta no existe. Debido a eso, Okonogi comenta que no importa lo que le diga, Engie ya decidió que Eva es la culpable, aunque encuentren evidencia de lo contrario, motivo por el que Okonogi le sugiere que mire todo desde otro punto de vista si quiere llegar a la verdad, puesto que si no hay amor, no podrá ver la verdad. En ese momento, la secretaria le pasa algo a Okonogi, el cual le informa a Engie que está en peligro porque los que buscan su herencia se dirigen hacia allí, instándola a que liquide todas sus acciones y las done al bienestar público. Engie señala que esos son los Sumadera, ante lo que Okonogi le pide que huya, y cuando sale, Okonogi señala que Engie estará bien porque después de todo pudo saltar de un edificio para escapar, instante en el que una mujer le dice a un oficial que se quite porque ella vino a buscar a su linda sobrina. Engie entonces reflexiona que los Sumadera son la familia de Kirie provenientes de Kyoto. No obstante, su madre y ella nunca se relacionaron con ellos, y por ende, los Sumadera odiaban a Kirie y a su hija, pero desde que se enteraron de la fortuna que Engie heredó, los Sumadera han insistido en que son los guardianes de Engie, todo esto encabezado por Kasumi, la hermana menor de Kirie, instante en el que Engie se da cuenta que la tienen rodeada. A su vez, Kasumi le pregunta a Okonogi por Engie, insinuando que él la dejó escapar, ante lo que Okonogi contesta que si hubiera llegado más temprano, la hubiera encontrado, llamándola pueblerina. Kasumi se muestra ofendida, pero le informan que encontraron a Engie, cosa con la que Kasumi se ríe, declarando que la llevará a casa. Sin embargo, Engie se tira desde el tercer piso y cae sobre un auto para escapar de sus perseguidores, pero uno la logra atrapar. En ese instante, Amakusa, un ex guardaespaldas de Eva, la salva, escapando en su auto, a la vez que le explica que Okonogi lo contrató para que fuera el guardaespaldas personal de Engie, señalando que Okonogi lo eligió por la experiencia que consiguió en Hinamizawa. Engie entonces le dice que planea investigar lo que pasó hace 12 años, y cuando termine, se entregará a los Sumadera. Por su parte, le informan a Kasumi sobre el escape de Engie, pero ella rompe una ventana, ordenándole a sus hombres que la encuentren rápido, señalando lo parecida que es Engie a Kirie. En eso, Engie recuerda lo que le dijo Okonogi, preguntándose si podrá encontrar la verdad que está buscando, instante en el que Veruncastel le dice lo divertido que es el fragmento, ante lo que Engie recuerda su trato con ella, proclamando que es el destino. Ellos van a un hotel, donde Engie lee la investigación del profesor Otsuki sobre Rokkenjima, en la que menciona las dos botellas que fueron encontradas, donde se describían los asesinatos que ocurrieron en la isla, pero ambas botellas tenían un desarrollo de los acontecimientos diferente y solo compartían el orden del epitafio, y a pesar de que se dice que pueden ser falsos, las descripciones de la mansión y la familia Ushiromiya son muy acertadas. Engie teoriza que esas historias fueron escritas antes del incidente, por lo que todo era un crimen planeado, pero Engie se siente confundida porque en las dos botellas Eva resulta siendo inocente y la culpa recae sobre Beatrice. Amakusa le pregunta por el cuaderno que tiene, ante lo que Engie explica que es el grimorio de María y que ella quiere comparar la letra del grimorio con la letra de las cartas en las botellas, puesto que a pesar de que en las cartas alguien firmó con el nombre de María, Engie confirmó que no era su firma, lo cual querría decir que Beatrice las escribió. Amakusa menciona que Rokkenjima es como la caja del gato de Schrödinger, ante lo que Engie concluye que mientras no se desvele
lo que pasó hace 12 años, todas las teorías serán verdad en parte. Amakusa se pregunta por qué no usó solo una botella en vez de dos para tener más credibilidad, y Engie señala que tal vez hayan más botellas que no se han encontrado, pero asegura que destrozará la teoría de la bruja. En ese momento, Engie tiene una visión de Beatrice aceptando su reto, para luego volver en sí. Cuando Amakusa sale, Engie recuerda que ella formó parte de la alianza como aprendiz de bruja de María y Beatrice, rememorando como un día ella negó la magia y fue expulsada de la Mariage Sorcière. Poco después, Engie se pregunta si Beatrice realmente existió, preguntándose quién es la Beatrice en el diario de María. De este modo, se nos muestra como en Cubadorian, antes de 1986, María presentó a Sáctaro ante Beatrice, la cual le dijo lo maravillosa que era María por poder crear vida de la nada, diciéndole que ella se podría convertir en una gran bruja en el futuro. Seguido a eso, Beatrice elogia la bufanda de Sáctaro, ante lo que María le dice que su madre se la tejió cuando era más pequeña. Beatrice invoca a Virgilia, comentando que es su maestra, para luego escribir en el grimorio de María, alegando que con eso, Sáctaro se podría manifestar en el mundo humano. Y después de que Virgilia y Beatrice firman, Sáctaro toma forma humana, y María lo abraza por lo lindo que es. María entonces obtiene un vestido de bruja, instante en el que Beatrice la nombra como la bruja de la creación, agregando que ella es la que tiene el poder más grande de todos, porque puede crear vida del vacío, y Virgilia añade que ese título es prueba de que María no ha perdido su corazón puro. Debido a eso, María promete que se esforzará para convertirse en una bruja oficial, para traerle felicidad al mundo, instante en el que Beatrice propone crear la alianza de las brujas y llamarla Mariage Sorcière, cosa con la que María se muestra maravillada. Engie reflexiona que dejó la magia cuando se decepcionó de ella, momento en el que ve a María y Sáctaro, diciéndole que si bien su poder mágico es casi cero, mientras Engie recuerde la existencia de la magia, ella podrá seguir viendo a María a pesar de haber sido expulsada de la alianza. Engie le pregunta si Beatrice es real, cosa que María confirma, agregando que aunque apareciera, Engie no la podría ver, hecho que Engie supone que es porque ella no tiene amor. Engie entonces nota que Sáctaro le tiene miedo, razón por la que ella reflexiona que tuvo muchos amigos mágicos como Sáctaro, recordando a las 7 hermanas del purgatorio, pero señala que ella las mató. De esta manera, se nos muestra cuando Engie todavía estudiaba en la Academia Santa Lucía, y como no tenía amigas, Engie buscó la felicidad en la magia. María le explica que como los humanos tienen toxinas, lo mejor es invocar amigas mágicas, mencionando las 7 hermanas del purgatorio, por lo que María las invocó, presentando a Lucifer del orgullo, la hermana mayor, además de Leviatán, Satán, Belfegor, Mamón de la avaricia, Beelzebub de la gula y Asmodeus. Ellas saludan a María y Sáctaro, hecho debido a que María le explica que ellas también están en la Mariage Sorcière y como miembros, todos deben respetar la magia y a los muebles. María entonces les explica que le otorgará el poder mágico para invocarlas a Engie y ayudarla en su entrenamiento, ante lo que las 7 se ponen al servicio de Engie. María le da la mano a Engie para que sea la fuente del poder mágico, lo que causa que Engie le dé un fuerte dolor de cabeza. Las hermanas señalan que Engie no puede soportar la invocación de todas, por lo que ellas se debaten quién debería desaparecer para disminuir la carga, terminando con solo Mamón presente, y ella se ofrece a estar junto a Engie hasta que domine su poder. Poco después, Mamón le pregunta a Engie por qué la invoca en el baño, ante lo que Engie le explica que allí ella puede sentirse segura leyendo el grimorio de María, para que seguido a eso, Mamón le reclame por mantenerse seria todo el tiempo, invitándola a sonreír porque ella la guiará a un futuro brillante. De este modo, Mamón acompaña a Engie en la clase, diciéndole que tendrá que usar más magia porque está rodeada de muchos humanos con toxinas antimágicas, instante en el que la profesora la regaña por estar distraída, ordenándole que lea en voz alta, cosa de la que sus compañeras se burlan, pero Mamón asegura que no dejará que Engie escuche la voz de esos seres asquerosos. Durante la hora del almuerzo, Mamón sugiere que deberían comer afuera porque la cafetería está llena, lo cual hace que Engie reflexione lo divertido que es tener una amiga. Mamón le pregunta por qué quiere aprender magia, y como
Engie responde que es para revivir a su familia, Mammon señala que esa magia es muy avanzada. Seguidamente, Engie menciona que no tiene algo que le recuerda a sus padres, pero sí tiene el accesorio para el cabello que le dio Bátora, lo que la hace sentir como si él siempre estuviese con ella, reflexionando como las 4 esferas del adorno los representan a ellos 4. Y a pesar de que Bátora tenía problemas con su padre por haberse casado inmediatamente después de que muriera su madre, Engie expresa que ella era feliz cuando los 4 estaban reunidos. Mammon la anima para que sea una bruja tan poderosa como Beatrice, por lo que Engie le pregunta cómo era ella, a lo que Mammon responde que era un poco infantil y no tenía modales para algunas cosas, pero sus habilidades mágicas eran incomparables, afirmando que Engie alcanzará su nivel porque después de todo es su maestra y amiga. Engie recuerda esto con añoranza, momento en el que Veruncastel le anuncia que pronto empezará el juego, sugiriéndole que olvide sus sentimientos por los muebles. De este modo, Engie reflexiona que ella se dividió en dos, la Engie humana que busca la verdad y Engie Beatrice, la cual pudo entrar al juego de Beatrice con la ayuda de Veruncastel. Seguidamente, Veruncastel agrega que el juego se repetirá hasta que uno de los dos gane, y si Beatrice resulta victoriosa, la familia de Engie no será liberada, además de que ella no puede participar directamente y solo debe limitarse a ayudar a Bátora, por lo que Engie se muestra determinada para vencer a Beatrice. Paralelamente, Beatrice se ríe mientras anuncia que pronto se iniciará el cuarto juego. Ironoue le informa que desde que terminó el juego anterior, Bátora ha estado sentado sin decir nada, cosa que hace que Beatrice se ría llamándolo estúpido. A pesar de esto, Beatrice señala que deben iniciar pronto el próximo juego para que Veruncastel no se aburra. Ironoue le sugiere que muestre consideración con Bátora para que la perdone, pero cuando Beatrice intenta animarlo, se da cuenta que él está bien, reclamándole a Ironoue por haber colaborado con Bátora para hacerle esa broma. Engie aparece en ese momento y Bátora, sin reconocer que ella es Engie, le dice que todavía no le ha agradecido por haberlo ayudado, ante lo que Engie le pide que no se deje ganar tan fácil en el próximo juego. Bátora contesta que pase lo que pase, él acorralará a Beatrice en algún momento, pidiéndole a Engie que le diga su nombre. No obstante, ella recuerda la regla que le impuso Veruncastel de no revelarle a Bátora que ella es su hermanita, porque eso causaría que Bátora demuestre más voluntad para ganar y derrotaría muy fácilmente a Beatrice, y que además esa regla la puso Lambda porque está del lado de Beato. Sin embargo, Bátora reconoce el anillo del líder de la familia, pero se dice a sí mismo que no es posible, pero aún así le pregunta si ella es Engie, ante lo que ella le recuerda que su hermanita tiene 6 años. Seguidamente, ella lo acusa de dejarse ganar de forma estúpida en los juegos anteriores, recriminándole que él se rindió en todos los juegos, y si sigue ese camino, se terminará perdiendo. Debido a eso, Bátora se muestra desmoralizado, pero le agradece a Engie por hacerle abrir los ojos, la cual le responde que es su aliada después de todo. Ella agrega que le dará algunos consejos durante la partida, cosa que Beatrice señala que podría ser una trampa, pero Bátora asegura que al final él será el que decidirá. Bátora entonces le pregunta de nuevo su nombre y Engie contesta que se llama Gretel, recordándole que definitivamente él no puede perder porque hay una niña que está esperando que él regrese, y si no quiere que esa niña se sienta triste y sola, debería ganar por el bien de ella. Bátora replica que tiene razón, asegurando que saldrá victorioso, y a la vez que Beatrice los reta, Bátora y Engie responden que es completamente inútil, declarando que harán que Beatrice se rinda. Paralelamente, Bátora y los demás juegan en la playa, a la vez que Eva y los demás le piden a Kraus que les deje ver a Kinzo, pero este responde que sabe que lo quieren ver porque tienen problemas económicos, a lo que Kyrie comenta que ellos entienden que Kraus ha cuidado de Kinzo todo este tiempo, por lo que ellos aceptarán que él
él no les deje ver a Kinzo, pero propone que Krauss tiene que cuidar a Kinzo hasta su muerte, y si no lo hace, tendrá que renunciar a su puesto como sucesor, agregando que eso incluye que Kinzo muera en circunstancias extrañas o desaparezca. Natsuhi considera eso como un insulto, y Krauss señala que ellos están insinuando que Kinzo está muerto y que él lo está ocultando. De esta manera, Metabatora teoriza junto a Enge que si bien Beatrice dijo en rojo que habían 18 personas en la isla, ella nunca confirmó los nombres, lo que significa que Kinzo puede estar muerto y otra persona está infiltrada, cometiendo los crímenes. Además de que mientras se crea que Kinzo sigue vivo, no se tendrá que repartir la herencia, cosa que beneficia a Krauss. Batora entonces le ordena a Beatrice que diga que Kinzo está vivo, pero ella se niega. Batora le reclama, ante lo que Enge dice que se calme, recordándole que Beatrice evita usar la verdad roja en los momentos que le podrían beneficiar a Batora, hecho que Beatrice confirma, alegando que ella no tiene que cumplir sus peticiones. Batora la acusa de ser una mala perdedora y de tener miedo. Sin embargo, Beatrice responde que no sea tan engreído, declarando que ella solo está esperando el mejor momento para destruirlo y quitarle toda la esperanza. Debido a eso, Enge le dice que las teorías que no son refutadas se convierten en verdad, por lo que la bruja se verá obligada a negarle en algún momento. Además, Enge agrega que Beatrice solo necesita una verdad roja para derrumbar todas sus teorías, y debido a que si Batora no logra resolver los misterios perderá, deberá pensar bien en lo que diga para no ser derrotado fácilmente. Por todo esto, Beatrice manifiesta que le dejará usar la verdad azul, cuyo propósito es negar a la bruja a través de teorías posibles, por lo que Beatrice se vería obligada a usar la verdad roja, y como Batora señala que eso complica todo, Enge le pide que se calme, añadiendo que en lugar de hacer un disparo a la vez, solo tiene que hacer varios, y uno dará en el blanco, cosa que anima a Batora, el cual declara en azul que Kinzo está muerto, pero aún así hay 18 personas en Rokkenjima, y por ende hay una persona desconocida en la isla. A su vez, Krauss indica que las acusaciones de sus hermanos son ridículas, ante lo que Eva le pregunta por qué se ve tan nervioso, y Kirie comenta que es posible que Kinzo esté muerto, y ellos están aprovechando eso para retener la herencia sin tener que repartirla. Natsuhi vocifera que esa acusación es un insulto, pero Eva menciona que ellos podrían desmentir esas acusaciones, haciendo que Kinzo se reúna con ellos, por lo que Krauss promete que tratará de persuadirlo. Luego, Rosa se disculpa con María por haberla dejado sola en la lluvia, haciéndola prometer que la próxima vez que llueva se debe refugiar, y Rosa le dice que le compartirá de su postre por ser obediente, mientras ambas expresan que se aman y hacen el sonido de María. Paralelamente, a Enge se le cae su taza de té, informando que se retirará por un momento, mostrándose enojada porque a pesar de todas las cosas horribles que le hizo a María, Rosa todavía puede decir que la ama. De esta manera, vemos como un día a Rosa le comunica a María que no podrá regresar a casa hasta unos días después, y cuando cuelga, María le dice a Sakutaro que sabe que el trabajo es importante para poder comer y tener ropa linda, pero ella odia que su madre siempre esté trabajando, ya que ella solo necesita a su madre y nada más, recordando como en una ocasión, Rosa lloró toda la noche diciéndole que María era su única aliada. María rompe a llorar, razón por la que Sakutaro la consuela, invitándola a hacer una pijamada, cosa que María sostiene que es un recuerdo feliz, pero Enge señala que todo eso ocurrió en su imaginación, puesto que en realidad María pasó toda la noche llorando. Cuando Rosa llega a casa, se le cae un boleto, pero se lo quita rápidamente a María en el instante que lo recoge, y María le dice a Sakutaro que lo más probable es que ella hizo algo mal porque Rosa debe estar muy cansada. No obstante, Enge reflexiona que Rosa se había ido de viaje y como a ella no le importaba si María pasaba hambre, que le dijera que la ama le parece hipócrita. Sin embargo, Mamón le dice que ella solo está leyendo lo que puede ver y no tiene acceso a todos los recuerdos felices de María, informándole que Beatrice quiere que vuelva al juego, expresando que ojalá pueda hacer que su hermano vuelva con ella.
ella, y que si bien ahora trabaja para Beatrice, en el futuro será amiga de Enge, pero de todos modos, Enge será quien la mate. Por este motivo, se nos muestra como Enge expresó que encontró la felicidad aceptando el mundo mágico, agradeciéndoles a todas por estar con ella. No obstante, sus compañeras le reclaman por sus bajas calificaciones, hecho que causa que la puntuación de la clase entera baje. Sus compañeras la obligan a escribir una carta de disculpa, ante lo que las 7 hermanas le dicen a Enge que no debería dejar que la molesten, momento en el que sus compañeras la hacen escribir de nuevo la carta por no mostrar interés en su disculpa. De este modo, ellas hacen que Enge lea la carta, pero como Enge se niega a leerla, la jalan por el pelo y le tiran cosas diciéndole que sería mejor que estuviera muerta. Por todo esto, Enge le ordena a las hermanas que maten a todas sus compañeras, pero como ninguna hace nada, Enge concluye que sabía que todo eso era mentira, llamándolas inútiles y farsantes, ordenándoles que mueran, lo que causa que todas menos Mammon se vuelvan de piedra y queden destrozadas. Enge le pregunta si ella cumplirá sus órdenes, ante lo que Mammon responde que entiende que quiera matarlas, pidiéndole que la use como arma para hacerlo. Enge replica que no lo puede hacer ella misma y por eso se lo está pidiendo, cosa a la que Mammon responde que ella debe estar dispuesta a llenar sus manos de sangre. Enge se ríe, sentenciando que ellas son simples amigas imaginarias que creó porque se sentía sola y por ende nunca existieron. Mammon también se ríe, contestando que en efecto ellas son solo ilusiones creadas por Enge para escapar del hecho que su vida es patética, invitándola a que la niegue y de esta manera matará a su primera y última amiga, ante lo que Enge le ordena que se calle y Mammon termina desvaneciéndose. Saktaro le pregunta por qué lo hizo, a lo que Maria le dice que no se acerque a Enge porque ella está enojada, pero Enge sentencia que Saktaro es solo una fantasía creada por Maria para olvidar su soledad, señalando que Maria siempre ha sido rara, mientras recuerda como Maria siempre aseguró que Saktaro estaba vivo, a pesar de que Enge, siendo más pequeña, le decía lo contrario. Maria entonces la excomulga de la Mariage Sorcière, pero Enge concluye que ella ya no tiene lugar para escapar, leyendo la carta enfrente de sus compañeras, mientras reflexiona que seguir viviendo no tiene sentido para ella y que debió morir junto a los demás en 1986, y como ya no le queda nada más, le pide a sus compañeras de clase que la maten, sentenciando que la magia no existe. A través de esto, Enge señala que el diario de Maria comenzó a cambiar luego de que ella negara la magia cuando era niña, cosa por la que Maria dice que odia a Enge, pero Saktaro, junto a sus otros peluches, la consuelan y ella jura que no dejará que nadie más entre a su mundo. Poco después, Maria va a la tienda, donde el señor que atiende se muestra preocupado por la dieta poco saludable que Maria lleva, y cuando Maria vuelve, se da cuenta que perdió la llave. Como no la pudo encontrar, ella terminó en una estación policial, donde llamaron a la empresa de Rosa para informarle, pero le comunican que Rosa se fue de vacaciones por 3 días con su novio. Por todo esto, una trabajadora de bienestar infantil visita a Rosa poco después, mencionando que los vecinos afirman que han visto a Maria yendo a la tienda sola por las noches, y que además Rosa no vuelve a la casa por periodos prolongados. Rosa alega que eso es falso, ante lo que la trabajadora señala que saben que ella fue con su novio a Hokkaido y dejó sola a Maria por 3 días, pero Rosa niega que ella tiene novio, ordenándole a la mujer que se vaya. En ese instante, Saktaro dice que no es culpa de Maria, pero Rosa se pone histérica, mientras le grita a Maria que no hable con esa voz de muñeco, preguntándole si ella ha hecho eso en público, llamándola estúpida. Maria contesta que Saktaro es su amigo, ante lo que Rosa le pregunta si ha sacado otros de sus juguetes espeluznantes, a lo cual Maria saca unos conejos de juguete, alegando que ellos también son sus amigos, pero Rosa destroza uno, señalando que lo asesinó porque Maria la desobedeció, y si sigue sin hacerle caso, ella asesinará a los otros. Rosa le recrimina que por eso no tiene amigos, instante en el que Maria empieza a hacer su ruido, lo que hace que Rosa se enoje más, y Maria le pregunta si olvidó su hechizo mágico para ser
feliz. No obstante, Rosa sentencia que eso es una tontería, quitándole a Sáctaro para luego destrozarlo frente a María, diciéndole que él ya está muerto. María rompe a llorar, momento en el que Beatrice intenta consolarla y María le pide que reviva a Sáctaro, pero Beatrice contesta que no puede ayudarlo. María entonces le pide que le enseñe un hechizo para matar a Rosa, puesto que una bruja malvada se apoderó de su madre, cosa a la que Beatrice accede, aceptando que ella merece ser destrozada en miles de pedazos, razón por la que María escribió en su diario que los odiaba a todos. En ese instante, Lambda Delta se le aparece a Enge y luego de que se presenta, le revela que le quiere hablar sobre la mentira que Bernkastel le dijo. De este modo, Lambda le recuerda que el 6 de octubre de 1986 le informaron que su familia no iba a volver, y aunque ellos ganen el juego, Bátora volvería con su yo de 6 años y no con la Enge de 1998, mencionando que ella es Enge Beatrice, una pieza en el tablero manipulada por Bernkastel, sentenciando que Bernkastel la engañó e incluso si gana, no volverá a ver a su familia y no tendrá un final feliz. Debido a eso, Lambda le propone que mantenga el juego un empate perpetuo y que a cambio de eso, ella castigará a Bernkastel por haberle mentido, invitando a Enge para que sea su pieza, además de que le permitirá que revele su identidad a Bátora si se le une. Y mientras Enge se debate qué debería hacer, Lambda comienza a reírse. Por otro lado, Bátora y los demás van a sus habitaciones al momento que Rosa le revela a sus hermanos que María le dijo que Kinzo le dio un paraguas, ante lo que Kyrie comenta que todavía no pueden sacar conclusiones, pero si Kraus trae a Kinzo, deben prepararse para arrodillarse y disculparse. Todos se muestran tensos cuando se acerca la hora, instante en el que Genji les pide que se sienten, dándole entrada a Kinzo, cosa que deja a Eva y los demás en shock, mientras Kraus se ríe. Kinzo entonces declara que se siente decepcionado de que nadie haya resuelto el epitafio, anunciando que se acabó el tiempo, llamándolos patéticos. No obstante, Kinzo revela que no tendrá sucesor y que donará todo su dinero a la caridad, sentenciando que la familia Ushiromiya llegará hasta esa generación, alegando que nadie tiene derecho a exigir nada porque él fue el que construyó todo. Debido a eso, Nanjo acota que si bien sus hijos no construyeron su fortuna, ellos le dieron nietos, cosa que también es valiosa. De este modo, Kinzo le pregunta a Kraus y los demás si sus hijos valen 20.000 millones en oro, ante lo que Natsuhi contesta que Jessica tiene un valor incalculable, pero Eva señala que Yoji sería capaz de multiplicar esos 20.000 millones. Rudolph comenta que Bátora no es bueno en nada, pero es el que más disfrutaría de ese dinero, y Rosa expresa que el valor de María no puede ser medido con nada. A través de esto, Kinzo sentencia que si bien sus hijos no heredarán nada, hablará con sus nietos para ver si son dignos de heredar algo. Sin embargo, Kinzo manifiesta que la razón por la que los reunió fue para convertirlos en sacrificios, invocando a las hermanas Chiesta, empezando a matar a los presentes, y Kinzo concluye que los sacrificios del primer crepúsculo fueron Eva, Rudolph, Rosa, Natsuhi, Hideyoshi y Genji, llamando a Virgilia y Ronoue para luego invocar a Gap, la demonio de los portales. De esta manera, Kinzo les pide ayuda para invocar a Beatrice, ordenándoles que capturen a los sobrevivientes para ofrecerlos como sacrificios en los próximos crepúsculos, razón por la que Gap los atrapa con unos portales, y a pesar de que Kumasawa y Goda escapan, Kinzo manifiesta que no tienen escapatoria, proclamando que el banquete ha comenzado. Meta y Bátora se frustran por la aparición de Kinzo, puesto que eso destruye su teoría, pero señala que no soporta la forma de matar de las brujas. Gap aparece allí, recordándole los cadáveres del primer juego, ante lo que Beato agrega que en este juego solo destrozó la mitad de sus cabezas para que fueran identificables, y Bátora no tuviera la excusa de que pusieron al cadáver de otra persona. Rosa despierta en el mundo de las brujas sin manos, momento en el que la apartan para luego aparecer de nuevo. Beatrice aparece junto a María, la cual le recrimina a su madre por todas las cosas malas que hizo, desde haberse ido con un hombre de vacaciones hasta matar a Sáctaro, ordenándole a Beatrice que la mate como ella hizo con Sáctaro. Beato entonces le pregunta si ya la podrá perdonar, pero María sostiene
sostiene que todavía no es suficiente, agregando que esa mujer no es su madre, sino una bruja que se apoderó de ella. No obstante, Rosa culpa a María de interponerse en su felicidad, explicando que además de que el padre de María se fue cuando quedó embarazada, los hombres dejan de hablarle cuando se enteran de que ella tiene una hija, mencionando que ella necesita amor, y aunque ha intentado ser una buena madre, se dio cuenta que probablemente pase su vida siendo madre soltera y envejecerá sola, sentenciando que nunca ha amado a María, deseando que ella no hubiese nacido. Por todo esto, María ataca a su madre, recordando todas las veces que Rosa la dejó sola, confesando que ella sabía que todo era mentira, pero eligió ignorar todo. Luego de que la masacra, Beatrice le da la bienvenida al mundo de las brujas, hecho por el que María expresa que como ahora es una bruja, podrá perdonar a su madre a pesar de todo lo que hizo. Paralelamente, María despierta junto a Bátora y los demás, declarando que ella es una bruja, instante en el que Kumasawa y Goda les informan lo que pasó. A su vez, se nos muestra a Krauss y los demás en una celda, donde Kirie teoriza que tal vez los durmieron y los llevaron ahí. Canon le dice a Shannon que lo más seguro es que todo el tema de la Tierra Dorada sea una mentira, pero Shannon sostiene que ella ya estuvo allí, asegurando que es un lugar maravilloso. Kinzo va a verlos, usando el seudónimo Goldsmith, revelándole a Nanjo que están en el sótano de Kuwadorian. Seguidamente, Kinzo le ordena a Krauss que llame a sus nietos, puesto que les hará una prueba para averiguar si hay alguien digno de ser su sucesor, acotando que si no los llama, matará a todos de una vez por todas. Por este motivo, Krauss le cuenta la situación a Jessica, mencionándole la prueba. Ellos encierran a Kumasawa y Goda en un cobertizo por orden de Kinzo, para que luego Kirie les informe que Jessica será la primera en ser probada, pidiéndole a Bátora que dé lo mejor de sí. Y antes de comenzar con la prueba, los tres prometen que el primero en golpear a Kinzo será el jefe de la familia. Al momento que Shannon llama a Yoji, Jessica entra en una habitación donde se encuentra con Ronoue, quien se presenta, y como Jessica le pregunta por qué tiene el mismo apellido que Genji, Ronoue responde que se podría decir que ambos comparten la misma sangre. Él le da un sobre de la prueba de Kinzo, a la vez que Gap se la pasa a Yoji, ordenándole que elija entre salvar su propia vida, la de Shannon por ser quien él ama, o la de los demás, y si no elige ninguna, todos morirán. Kinzo le pregunta a las hermanas Shiesta qué elegirían ellas, pero como se muestran asustadas por Kinzo, él les ordena que se retiren, mientras se pregunta qué elegirán sus nietos. Por su parte, Jessica elige que la maten, puesto que no quiere que ni Canon ni los demás mueran, pero le pide a Ronoue que le diga a Canon que deje de mirar al suelo y sea feliz mirando al cielo, cosa que Virgilia le muestra a Canon. Él pide que lo maten en lugar de Jessica, pero Virgilia le notifica que eso no es posible, instante en el que las hermanas Shiesta abrazan a Virgilia, contándole lo cruel que es Kinzo. Por otro lado, Yoji declara que elegirá la tercera opción, alegando que está feliz para enfrentarse a todo el mundo con tal de ser feliz junto a Shannon, asegurando que él será el próximo líder de la familia. Gap le pregunta si está dispuesto a matar a todos con sus manos, cosa que Yoji afirma sin vacilar, ante lo que Gap le dice que vaya a hacerlo. Yoji entonces señala que comenzará con ella, puesto que la familia Ushiromiya es su propiedad. A la vez que Krauss intenta escapar de la celda, Ronoue va sobre Jessica, pero ella lo golpea, alegando que como próxima jefa de la familia no abandonará a nadie, invitando a Ronoue a pelear. Gap comienza a golpear a Yoji, al momento que Ronoue esquiva los ataques de Jessica, sacando un escudo mágico. Esto sorprende a Jessica, lo cual Ronoue aprovecha para contraatacar, explicando que su escudo no puede ser atravesado por humanos, pero Jessica vuelve a atacar. A su vez, Gap le dice a Yoji que lo perdonará si ruega por su vida y dejará que vaya con Shannon, cosa que ella ve, pidiéndole a Yoji que se olvide de ella. Sin embargo, Yoji sostiene que no se rendirá, sosteniendo que él
él luchará contra todo lo que venga por Shannon. Gab le sugiere que no debería esforzarse tanto por un mueble, ante lo que Joji le ordena que no insulte a la mujer que ama, atacando a Gab, mientras señala que su madre le enseñó esa patada y de su padre recibió la perseverancia. Joji comienza su contraataque, mencionando que su madre le enseñó karate, taekwondo y capoeira, ante lo que Gab invoca unas cabras, instante en el que Joji es rodeado por una barrera mágica, hecho que sorprende a Gab. Por su parte, Ronoue le cuestiona a Jessica que siga atacando su escudo, pero Jessica expresa que una chica enamorada jamás se rinde, momento en el que Ronoue se da cuenta que los puños de Jessica tienen magia potenciadora, todo esto a la vez que Kanon usa sus poderes para escapar de la celda, declarando junto a Shannon que ellos son humanos. Virgilia y las Chesta notan el escape, yendo a atacarlos, pero Shannon y Kanon interceptan sus ataques. Shannon entonces activa su coraza etérea, cosa que aturde a las Chesta. No obstante, ellos son rodeados por cabras, por lo que Kirie y Kraus las atacan. Simultáneamente, Joji derrota a las cabras, pero Ronoue repele a Jessica cuando ella lo acorrala, para que seguido a eso, Jessica se da cuenta que sus puños sangran por efecto del escudo. Joji se dispone a finalizar a Gab, pero ella abre un portal mientras lo espera para acabarlo. Sin embargo, Joji le dice que sabía que haría eso, apareciendo por otro lado. A pesar de que Jessica se muestra ensangrentada, ella señala que el escudo de Ronoue se está rompiendo, y cuando Joji y Jessica atacan, Gab abre otro portal, haciendo que los dos se golpeen. Gab indica que los dos están muertos, mencionando que son los sacrificios del segundo crepúsculo, y le dice a Ronoue que se lleve el cadáver de Jessica. Luego de que Kraus derrota a la última cabra, Jessica despierta, pero Ronoue le informa que la revivió por unos minutos, diciéndole que aproveche el tiempo que tiene para despedirse. Ella llama a Batora, poniéndole al tanto de la situación, notificándole que los enemigos no son humanos, y luego de desearle suerte cuando se convierta en el líder de los Ushiromiya, Jessica muere. Kraus y los demás salen a la superficie. No obstante, las Chesta los masacran y solo Kirie logra entrar a la mansión. Ella llama a Batora, informándole que todos fueron asesinados por unos demonios, a lo que Batora contesta que Jessica y Joji también murieron. Kirie entonces concluye que con eso Beatrice resucitará, aconsejándole a Batora que no dude de la existencia de las brujas ni los demonios, porque si no, ellos desmontarán el poder de su magia de la forma más cruel. Kirie se disculpa por haber sido mala con Batora por ser el hijo de Asumu, ante lo que Batora expresa que ahora ella también es su madre, instante en el que Kirie es asesinada. Batora se lamenta por todo, culpando a Kinzo, a lo que María le dice que no debería estar enojado porque Beatrice los llevará a la Tierra Dorada, y allí revivirá a Arosa como una buena mamá, recordándole lo que le dijo Kirie sobre creer en la existencia de la bruja dorada. El teléfono suena, y cuando María lo agarra, se alegra al escuchar la voz al otro lado, pasándoselo a Batora para luego salir, momento en el que la voz felicita a Batora y revela que ella es Beatrice. Por otro lado, se nos muestra a Engie en 1998 yendo en barco hacia Nijima, una isla donde viven personas relacionadas al incidente. Engie reflexiona que cuando llegue a Rokkenjima, todo llegará a su fin, instante en el que Amakusa le dice que mientras ese viaje valga la pena para ella, no debe importarle lo que digan los demás, motivo por el que Engie considera que no son los demás los que determinan la existencia de la magia, sino ella misma, señalando que ella no tenía el derecho a negar la magia en la vida de María, solamente porque ella no tenía magia en la suya, puesto que a pesar de todas las tragedias y problemas, María era feliz, concluyendo que está haciendo ese viaje para disculparse con ella. Engie entonces invoca a Saktaro y a las hermanas del purgatorio, disculpándose por lo que les dijo, para luego afirmar que reconoce su existencia, puesto que después de todo, la magia existe para los que quieren creer en ella. Mammon declara que ellas existen, aunque Engie no crea en ellas, motivo por el que Engie les pide perdón, pero Mammon no lo acepta, alegando que como el pecado de la codicia y su mejor amiga, ella quiere escuchar su disculpa hasta estar satisfecha. Luego de que la abrazan, ellas notan que las toxinas antimágicas de Engie desaparecieron, lo cual Engie atribuye a que ella las aceptó en su corazón. Debido a eso, Engie se pregunta
pregunta por qué María no invocó más a Sáctaro y las hermanas le explican que es porque para María, Sáctaro había sido asesinado. Sáctaro expresa que él siempre estuvo con María pese a que ella no lo podía ver, a lo que Engie le promete que lo revivirá y lo llevará con María para expiar su pecado, instante en el que Engie nota como Amakusa tiene un arma enorme envuelta. Cuando llegan a Nijima, van a ver al hijo de Nanjo, quien les informa que un sobre llegó a su casa unos días después del incidente y que alguien usó su nombre, además de que el sobre tiene fecha del 3 de octubre. Dentro del sobre, Engie descubre una tarjeta, una llave y un código de una caja fuerte, a lo que el hijo de Nanjo agrega que en esa bóveda hay unos 100 millones, pero él no tocó ese dinero porque supuso que era peligroso, instante en el que Engie se da cuenta que Beatrice fue la que envió el dinero porque la letra de la carta coincide con la que Beatrice escribió en el diario de María. Posteriormente, Engie visita al hijo de Kumasawa, el cual le muestra que a él también le enviaron un sobre con los mismos elementos, y Engie recuerda que a ella le llegó el mismo sobre. Seguido a eso, Engie le pregunta por un cuadro que tiene, a lo que el hijo de Kumasawa señala que esa imagen estaba en el marco de la capilla de la isla y que también Kumasawa pensaba que tenía que ver con el epitafio, además de asegurar que el marco de la capilla tenía algún mecanismo oculto, momento en el que Engie concluye que todos los sobres eran solo un modo de indemnización para Beatrice. Luego, Engie visita al capitán Kawabata, quien es el dueño del barco que llevaba a los Ushiromiya a Rokkenjima, el cual comenta que a raíz del incidente, todos los marineros le tienen miedo a la isla. Él le informa que unos sujetos sospechosos llegaron preguntando por ella, haciendo que Engie prometa que regresará de Rokkenjima. En ese instante, Engie queda en shock cuando ve algo. Sin embargo, los otros no lo pueden ver, y mientras llora, Engie concluye que esa era la magia de la que María y Beatrice hablaban. Por otro lado, Beatrice invita a Bátora para que tengan una cita y hacerle sentir placer, pero Bátora le grita que le diga dónde está. Ella le indica que vaya a la entrada de la mansión para hacerle su prueba, y cuando Bátora sale, va al cobertizo para liberar a Kumasawa y Goda. No obstante, los encuentra a ambos colgados, para luego descubrir el cadáver de Yoji. Beatrice lo saluda en la entrada de la mansión, señalando que Bátora es como un rey rodeado de peones en ese tablero, ante lo que Bátora responde que él se vengará de quien le hizo eso a su familia. Seguidamente, Bátora toma un sobre de una caja, donde está la carta con la prueba que Jessica y Yoji también recibieron, pero en la segunda opción hay un espacio en blanco. Beatrice acota que allí debe poner el nombre de la persona que amaba, mencionando que sabe que a Bátora le gustan las mujeres rubias de pecho grande, por lo que ella sería su mujer ideal, pero Bátora la rechaza. Beatrice entonces le pregunta por qué abandonó el apellido Shiromiya por 6 años, a lo que Bátora explica que se había peleado con su padre. Ella le recrimina por esto, comentando que si bien debe enfrentar la gravedad de su pecado, le dará la oportunidad de redimirse, ordenándole que recuerde su pecado de hace 6 años y se arrepienta, lo cual será su prueba. Bátora señala que no sabe a lo que se refiere, explicando que él solo se separó de su padre hasta superar la ira del engaño a su madre, recordando que hasta su padre se disculpó para que Bátora volviera a ser un Shiromiya, por lo que Bátora declara que él no ha hecho nada malo y no tiene que disculparse. Sin embargo, Beatrice expresa que su pecado fue otro, y rememorar ese pecado será su prueba de expiación, al momento que Beato declara en rojo a Meta Bátora que su pecado no ocurrió entre ellos, y que además ese pecado causará la muerte de otras personas, y por ende, Bátora es el culpable de esa tragedia. Él alega que no ha hecho nada, pero Beatrice acota que si bien no hizo nada directamente, su pecado activó los
los engranajes de la tragedia. Bátora le grita que no le intente echarle la culpa de todo, ante lo que Beatrice se da cuenta que Bátora no recuerda su pecado, declarando que si ese es el caso, el juego ha terminado. Mientras se muestra deprimida, Renaud y los demás le informan que María salió muy bien en su prueba. Sin embargo, Beatrice carboniza a Kinzo, ordenándole a todos que se retiren. Bátora le pregunta a Beato qué significa todo eso, pero ella sostiene que dejará el juego porque está cansada. Bátora señala que como Beato se rindió, por fin podrá escapar de la isla. No obstante, Beato agrega que ella no se ha rendido, simplemente el juego quedará estancado en su turno para siempre, por lo que nadie ganará ni perderá, y ni siquiera es un empate. En ese instante, Veruncastel y Lambda Delta le recuerdan que si el juego no termina, Bátora no podrá regresar a su mundo, pero ambas le reclaman a Beato por retirarse, a lo cual ella responde que ya no tiene motivo para jugar. Engie le grita por querer abandonar el juego, para que luego Bátora le recuerde que él es su oponente, así que no permitirá que huya. Beato entonces le pregunta si él es digno de ser su oponente, ordenándole que diga su nombre en rojo. Bátora lo hace, y cuando Engie intenta reclamarle a Beato, ella la hace desaparecer. Seguidamente, Beato le ordena que repita que Ushiro Miyasumu es su madre. Sin embargo, Bátora no puede decirlo en rojo, ante lo que Beato declara en azul que Bátora perdió su derecho a jugar porque no es el nieto de Kinzo. Bátora asegura que él es Ushiromiya Bátora, pero Beato contesta que él solamente comparte el nombre con el verdadero Bátora, sentenciando que él no es hijo de Asumu, y como no recuerda su pecado, Beato lo acusa de ser un impostor que tomó el lugar del Bátora real. Por todo esto, Bátora se pregunta quién es él, desvaneciéndose de allí, razón por la que Beato se va, para que luego Berun y Lambda también se vayan. Beatrice entonces le dice a María que fue un error dejar que otras personas se unieran a la Marie Sorcière, ante lo que María le dice que era muy divertido poder compartir esa alegría con sus seres queridos, pero señala que mientras tenga a Beato, no necesita a nadie más. De este modo, Beatrice la invita a que sean solo ellas dos para que nadie las lastime, animándola a olvidar todo porque ellas son eternas. Paralelamente, Engie llega a Rokkenjima, donde Kawabata le informa que solo Genji, Kinzo, Kumasawa, Nanjo y él junto a sus tripulantes sabían que había un puerto oculto tras la isla, además de que Kinzo gastaba mucho dinero en mantener a su amante escondida, recordando que él traía muchos productos para una mujer, hasta que un día hace 30 años, Genji le dijo que ya no necesitaban más de la mercancía que él traía, ante lo que Engie concluye que Beatrice murió por esas fechas. No obstante, Kawabata comenta que, a pesar de estar escondida, Eva logró llegar a Kuwadorian. Engie teoriza que tal vez había un túnel subterráneo que conectaba a las dos mansiones, para luego ordenarle a Amakusa que se quede allí junto a Kawabata, mientras ella se adentra en la isla. De esta manera, Engie llega hasta un gran cráter donde estaba antes la mansión, momento en el que Engie señala que esa es la frontera entre 1986 y 1998, declarando que ella ha regresado. Engie pregunta si María puede escucharla, declarando que ya comprendió que María solo quería compartir su felicidad con ella, acotando que si bien su magia es frágil, está en todos lados, puesto que sin amor, la magia no puede ser vista. Engie se disculpa por haber lastimado a María, pidiéndole que se muestre. Sin embargo, Kasumi junto a sus hombres le dice que por fin la encontró. Debido a eso, Engie reflexiona que como la isla está deshabitada, era el mejor lugar para hacer que alguien desaparezca, y cuando Kasumi le informa que la han estado esperando por mucho tiempo allí, Engie le pregunta si usó el bosque como baño. Ella le recrimina por hablar así, escupiéndola mientras le dice que debería comportarse con elegancia porque es una sumadera. No obstante, Kasumi señala que
como es hija de Kirie, no le sorprende su comportamiento, indicando que es igual a ella, vociferando que ella siempre ha tenido que limpiar el desastre que Kirie causó por su egoísmo. Engie contesta que por eso su vida es tan miserable, razón por la que Kasumi la golpea. Ella agrega que Kirie arruinó su vida, pero Engie responde que no es su problema, diciéndole que simplemente debería morirse. Kasumi la patea, ordenándole a sus hombres que golpeen a Engie, a la vez que explica que como Kirie se embarazó de un hombre diferente al que sus padres habían elegido para ella, Kasumi tuvo que sacrificar su vida para pagar los platos rotos. De esta manera, Kasumi señala que si cobra venganza con lo último que le queda de su hermana, su odio por fin acabará. Al momento que Mamoru le recrimina por haber venido sin Amakusa, Engie reflexiona que Kasumi ha llevado una vida parecida a la suya y que a su vez Eva y Rosa debieron pasar por lo mismo, desquitando su odio y frustración con otra persona para poder seguir viviendo. Debido a eso, Engie expresa que por eso la magia de María era tan increíble, porque a pesar de todo, ella no liberó su odio hacia otra persona y en su lugar llenó el mundo de alegría. Por todo esto, Engie se recrimina a sí misma que debió haber sido más comprensiva con Eva por todo lo que había tenido que sufrir, agregando que ella debió repudiar a la bruja negra que se apoderó de ella, puesto que si hubiera usado su magia blanca para sanar sus heridas, tal vez su relación hubiera sido completamente diferente, concluyendo que como ella no sentía amor por Eva, no pudo ver a la bruja que la poseía. Instante en el que Eva Beatrice aparece. Esta le pregunta si la odia, a lo que Engie contesta afirmativamente, pero añade que ella terminará con la cadena de odio. Kasumi le dice que la detesta, golpeándola mientras que Eva Beatrice le dice que la haga sufrir. Kasumi recoge el grimorio de María, ante lo que Engie le exige que se lo devuelva, pero Kasumi se burla de lo que está escrito para luego romperlo mientras pisa a Engie. Saktaro y Mamoru le reclaman a Eva Beatrice por profanar la magia de María, momento en el que Kasumi lee sobre las 7 hermanas del purgatorio, rompiendo las páginas, lo cual causa que Mamoru caiga, a la vez que Saktaro les grita que no se burlen de la magia de María. Kasumi se ríe de Engie por tener amigos imaginarios, mencionando lo desgraciada que debe ser su vida. Instante en el que llega una página a color, donde María cuenta que un día mientras cantaba, usó su sonido a modo de hacer un hechizo de felicidad para su madre, la cual le dijo que cantaba muy bonito, razón por la que María prometió que diría eso cuando algo malo pasara, para traer la felicidad. No obstante, Kasumi y Eva Beatrice se burlan de esto, destruyendo el grimorio de María, y Eva Beatrice declara que la felicidad solo viene de la liberación de su odio a alguien más. Por todo esto, Engie declara que la magia es real, invocando a las 7 hermanas del purgatorio, cosa que sorprende a Eva Beatrice. Mamoru le dice que no pueden hacer nada contra las toxinas, pero Engie replica que solo deben creer en la magia y realizar un milagro. No obstante, uno de los hombres de Kasumi le dispara. En ese momento, Lucifer detiene la bala y Leviatán atraviesa al hombre, lo que causa que Kasumi y los demás entren en pánico. Instante en el que las hermanas proclaman que llegó la hora del juicio. Eva Beatrice protesta que ellas no deberían poder tocar a los humanos, ante lo que Engie responde que su magia sí es de verdad. De este modo, Belphegor y Satán liquidan a un par, por lo que Engie declara que no pueden verlas porque no tienen amor. Kasumi grita que se niega a reconocer la magia, ante lo que Mamoru responde que no dejará que alguien como ella las niegue. Engie es atrapada, pero Beelzebub y Asmodeus matan a los hombres restantes, por lo que Kasumi queda aterrada. Engie se ofrece a ayudarla si cree en la magia, pero esta la apunta, mientras Eva Beatrice le ordenan que le dispare. Engie le dice que no escuche a la bruja negra, asegurándole que si cambia su corazón, ella podrá tener una vida pacífica y alegre. Por este motivo, Kasumi le cuenta que debido a lo que hizo su madre, ella se vio obligada a casarse con el hombre que había sido asignado para Kirie, teniendo que dejar al hombre que ella amaba, diciendo
lo desagradable que es ir a la cama con un hombre que no quiere, exclamando que ella solo quería tener una vida feliz con la persona que siempre amó. Engie entonces le pide a Mammon que libere a Kazumi de su pena, y mientras Engie le desea que encuentre la paz en un mundo feliz, Mammon atraviesa a Kazumi. Engie le informa a Eva Beatrice que es su turno, pero esta se transforma en Eva, alegando que todavía la odia. Ella la apunta con una escopeta. Sin embargo, Mammon hace que la escopeta estalle y ciegue a Eva, a lo cual Engie se disculpa con esta por lo que le dijo aquel día en la escuela, pero las hermanas expresan su gratitud con Engie arrodillándose. Engie le agradece a Eva por haber estado a su lado, diciéndole que la verá en el infierno. A través de esto, Engie reflexiona que por medio de ese largo viaje, por fin entendió todo sobre la magia, momento en el que aparece junto a Veruncastel, quien la felicita. Engie entonces señala que la magia siempre viene de las emociones, por lo que la magia de Beatrice no es diferente a la suya, y aunque le gustaría dejar el mundo de Beatrice tranquilo porque es lo único que tiene, ella quiere traer a su familia de vuelta, así que se convertirá en un demonio si es necesario. Veruncastel elogia su determinación, ante lo que Engie señala que la engañó cuando le dijo que podría ver a su familia de nuevo en 1998, cosa que Veruncastel acepta, pero aún así, Engie le dice que vayan al próximo juego mientras se disculpa con Beatrice porque ella tomará a su hermano de vuelta. Ella se encuentra con Beatrice y María, donde les dice que destruirá la tierra dorada de la Mariette Sorcière, ordenándole que vuelva al juego con Batora para luego decirle a María que esa tierra dorada es una mentira. María le dice que allí está su madre y los demás, pero cuando Engie menciona a Sáctaro, María grita que su madre lo asesinó, ante lo que Engie le dice a Beatrice que no pudo resucitar a Sáctaro porque no es una verdadera bruja, prometiendo que lo revivirá ella misma si María deja la tierra dorada. Beatrice comenta que si María se va, esa tierra dorada será destruida, pero Engie le recuerda que una verdadera bruja no necesita una alianza como la Mariette Sorcière, y en ese instante Sáctaro aparece y María lo abraza, jurando que no lo dejará ir. Beatrice exclama que eso no es posible, pero Engie contesta que esa es magia verdadera, porque ella es la bruja de la resurrección, instante en el que María desaparece y Engie le desea que sea feliz, para que luego la tierra dorada se rompa y Beato aparezca encadenada a la silla. Lambda le dice que no le permitirá escapar de nuevo, al momento que Veruncastel trae a Batora, el cual se pregunta quién es él. Como Beatrice se niega a decir que Batora no es nieto de Kinzo, Engie dice en azul que no importa que no sea hijo de Asumu, mientras sea hijo de Rudolf, y Engie hace que Batora diga en rojo que Engie es su hermanita. Debido a eso, Batora expresa que quiere ir a casa, por lo que Engie lo anima a que pelee para que pueda regresar a casa y ver a su hermana, a lo que Batora le pide que lo deje en paz porque no puede confiar en nadie. Engie lo abraza, pidiéndole que vuelva a casa porque se siente sola, revelando que ella es Engie, instándolo a que gane y traiga de vuelta a su familia. A través de esto, Batora ve todo lo que Engie vivió, y mientras se recuerda jugando con ella, Batora llora por todo el dolor que Engie ha soportado. No obstante, ella empieza a desangrarse, contándole que tenía prohibido revelar su identidad, pero Engie asegura que de todos modos lo estará esperando, ordenándole que muestre lo genial que es en el juego. Engie entonces se deshace en sangre y tripas, a lo que Batora pregunta qué le pasó y Beatrice responde que varias pinzas le arrancaron la carne poco a poco, pero a pesar de eso, ella contuvo su agonía para poder hablar con Batora. Él le recrimina que ni siquiera se inmutaron al ver cómo Engie era despedazada, pero Beato sostiene que no importa porque igual no la va a volver a ver. Batora declara que el juego continuará, invitando a Beatrice para que pelee seriamente. De esta manera, Beatrice reflexiona que lo más probable es que pierda, pero como ella es la bruja dorada, debe actuar adecuadamente a su persona, aunque esté perdida, y mientras lo invita a que la ataque, Beatrice proclama que no lo dejará ganar a menos que la mate y ponga fin a su leyenda, y si no lo hace, ella lo asesinará. Paralelamente, Batora reflexiona
menciona que han pasado 24 horas desde su encuentro con Beatrice, pero nada ha pasado. Cuando sale, nota todos los cadáveres, señalando que probablemente fueron asesinados con una escopeta por la forma en la que quedaron sus cabezas, y solamente María permaneció intacta, con síntomas de haber sido envenenada, para que seguido a eso, descubra que la cara de Jessica también se destrozó y que Kyrie tiene una estaca clavada en su frente, pese a haberse encerrado en la habitación. Por todo esto, Bátora señala que todos le dijeron que fueron atacados por la magia de la bruja, como si hubieran preparado esa historia desde antes. A través de esto, Bátora llega hasta el búnker, encontrando el cuerpo calcinado de Kinzo, para luego ir a ver los cadáveres de Kumasawa y Goda, los cuales tienen un agujero de bala en sus frentes, preguntándose cómo el culpable los pudo matar si ellos tenían la llave. Bátora se pregunta si Kanon hizo todo eso, porque su cuerpo es el único que no ha encontrado, pero Beatrice asegura en rojo que Kanon está muerto a pesar de que Bátora no la puede escuchar. Por todo esto, Bátora pide que lo vengan a matar a él, puesto que no planea buscar más, y al momento que el reloj marca las 12, Bátora llega hasta el cuadro de Beatrice, donde ella se manifiesta frente a Bátora. Beatrice le dice que Engie era un sacrificio necesario, pero Bátora responde que la aplastará y volverá a casa, por lo que Beatrice lo invita a que la ataque. De este modo, Bátora sostiene en azul que Kinzo ya estaba muerto al inicio del juego, y el culpable es la 18ª persona, clavándole una espada a Beatrice en el pie. Ella declara en rojo que Erosa tenía todas las llaves consigo, pero Bátora responde que ella podía ser cómplice de la persona desconocida. Beatrice asegura que Yoji no bajó por las escaleras y la ventana estaba cerrada cuando él salió, a lo que Bátora responde que alguien la pudo cerrar desde adentro, clavándole otras espadas a Beato. Bátora explica que el culpable le dispara a todos, y como Beatrice agrega que todos reconocieron a Kinzo, Bátora contesta que pudo haber sido un doble, pero de todas formas, su existencia en el cuarto juego no significa que Kinzo no esté muerto en realidad. No obstante, Beatrice asegura que el estado de Kinzo es el mismo al inicio de cada juego. Ante esto, Bátora teoriza que alguien heredó el nombre de Kinzo como cabeza de familia y por ende, él ya está muerto. Seguidamente, Bátora indica que todas las muertes pueden ser explicadas con la 18ª persona, atravesando a Beatrice con muchas espadas. Él le dice que no la perdonará por todo lo que le hizo a su familia, animándola a que contraataque, ante lo que Beatrice afirma en rojo que Kinzo, en efecto, estaba muerto al inicio de todos los juegos. Mediante esto, Bátora señala que en el primer juego, el culpable pudo cometer los asesinatos y esconderse hasta que todos se fueran, y que además, la muerte de Kanon pudo ser suicidio, pero Beatrice refuta esto. Bátora teoriza que alguno usó un cadáver falso, hecho que Beato niega, aclarando que ella confirma todas sus identidades. Bátora argumenta que pudieron disparar simultáneamente y María recolectó las armas, pero Beatrice contesta que eso es absurdo, asegurando que la bala en la frente de Natsuhi no era de su escopeta, ante lo que Bátora razona que tal vez fue un disparo preparado en una trampa. Beatrice le da el primer juego a Bátora y pasa al segundo, donde Bátora argumenta que María le entregó la llave a alguien, pero Beatrice niega esto. Bátora señala que las puertas tenían bloqueo automático y que el culpable estaba entre los 6 cadáveres en la capilla, cosas que Beatrice refuta, agregando que no había nadie escondido en la capilla. Bátora teoriza que habían pequeñas bombas en la comida, y como Beatrice contesta que eso es irracional, Bátora teoriza que alguien se disfrazó como Kanon y atacó a los demás, cosa que Beatrice también niega. No obstante, Beato le da el segundo juego a Bátora mientras una espada se le clava. En el tercer juego, Bátora indica que cualquiera pudo haber cometido los crímenes, y Beatrice contesta que todas eran habitaciones selladas y las llaves estaban dentro con los cadáveres.
Bátora razona que liberaron un gas venenoso en los cuartos, ante lo que Beatrice responde que todos tenían heridas de bala. Sin embargo, Bátora menciona que el criminal siempre tuvo la llave y solo tuvo que pretender que encontraba la llave en los cadáveres, instante en el que otra espada atraviesa a Beatrice. Ella le ordena que explique la muerte de Nanjo, razón por la que Bátora argumenta que alguien se hizo pasar por muerto, mató a Nanjo y luego falleció, rematando de esta manera a Beatrice. Por todo esto, ella le suplica a Bátora que termine con todo, entregándole su corazón para que lo aplaste, y después de que lo hace, Beato le agradece, instante en el que una ilusión de Beatrice aparece, la cual declara que Bátora es el único en la isla y que ella lo matará. Bátora le dice que aceptará su último enigma, ante lo que Beatrice le pregunta si puede adivinar quién es ella, por lo que Bátora contesta que la matará, y cuando las gaviotas graznan, no hay sobrevivientes, y la ganadora es Beatrice. Paralelamente, Beruncaster y Lambda Delta comentan lo divertido que fue el cuarto juego, indicando lo buena pieza que Engie es. Por esto, Lambda señala que las teorías de Bátora y las verdades rojas de Beato estaban llenas de agujeros, para luego afirmar que ni Kumasawa, Genji ni Nanjo son los asesinos, además que el único que puede llamarse Canon es él mismo y no otra persona. De este modo, Lambda sostiene que Canon no murió por accidente, Natsuhi no murió por una trampa y que al momento de los asesinatos en la capilla, el culpable estaba allí, además que las llaves siempre estuvieron con Rosa. Verun acota que Beato todavía tiene su carta del triunfo, ante lo que Lambda afirma que la apoyará para que haga un contraataque, mencionando que nadie está apostando a favor de Beatrice, a lo que Beruncaster agrega que sus probabilidades de ganar son cero. Ellas se preguntan cómo terminará el juego, pero se ponen de acuerdo en que si Beato toma ventaja, ellas la detendrán, asegurando que Beatrice nunca ganará y un milagro no ocurrirá. Por todo esto, vemos como Beatrice queda reducida a una muñeca viviente porque se dio por vencida, razón por la que Bátora reflexiona que extraña su risa macabra, instante en el que Virgilia le anuncia el inicio del quinto juego. A su vez, Lambda Delta declara que ella actuará como ama del juego, y a pesar de que Bátora protesta porque los juegos son solo para Beatrice y él, Beruncaster acota que Beato no puede hacer nada en ese estado. Bátora se molesta ante esto, pero Beruncaster menciona que si se niega a jugar, el destino de Engie será sentenciado, recordándole cómo Engie murió y que ese fragmento podría convertirse en realidad. Bátora cede, pero alega que como Beatrice no jugará, una de ellas debería tomar su lugar, razón por la que Beruncaster se ofrece. De esta manera, Bátora se pregunta si esas brujas entenderán el juego de Beato, momento en el que Eronoue le silbete y le informa que ya comenzaron los asesinatos en el juego, pero que este carece de amor, ante lo que Bátora recuerda a Beato pidiéndole que la mate. Debido a eso, Bátora declara que debe cuidar el juego de Beatrice, prometiendo que la traerá de regreso, dejándola al cuidado de Virgilia y Eronoue. Beruncaster y Lambda le notifican que ya van por el segundo día, pero Bátora les dice que ahora él jugará. Por este motivo, se nos muestra cómo Eva le reclama por la muerte de Yoji Hideyoshi a Natsuhi, informándose que 6 personas han sido asesinadas, instante en el que la detective revela que Natsuhi es la culpable. Se nos muestra como 2 años antes de la tragedia, Kraus contempla el cadáver de Kinzo y Genji junto a Kumasawa y Nanjo le informan que su muerte fue pacífica. Natsuhi le dice que lo apoyará como líder de la familia, y cuando estos se proponen a retirarse de la habitación, Kraus les grita que se detengan. Debido a eso, Kraus les ordena que no digan nada sobre la muerte de Kinzo, para luego revelarle a Natsuhi que usó los bienes de su padre como garantía, señalando que si bien los prestamistas son de confianza, sus hermanos lo podrían demandar si se enteran. Natsuhi le reclama por haber hecho la inversión para
volver la isla un lugar turístico, cosa en la que Krause alega que tuvo mala suerte, pero Natsuhi señala que lo estafaron. A través de esto, Krause asegura que sus deudas se saldarán con el tiempo, por lo que solo necesita un poco más de dinero, proponiéndole a Natsuhi resolver el epitafio para encontrar el oro, pero ella le pide que se calme. Natsuhi entonces llora ante el cadáver de Kinzo, pidiéndole que le muestre el camino, instante en el que este aparece sentado mientras le pide que mantenga la compostura. De esta manera, él le cuenta que cuando se convirtió en el líder de la familia, tuvo muchas dificultades por la presión que había sobre él, pero un día él se encontró con Beatrice y desde ese día sintió que nació un nuevo Kinzo. Natsuhi le pide que ayude a Krause, ante lo que Kinzo replica que seguramente Beatrice le ofrecerá su ayuda. Instante en el que ella aparece, Kinzo señala que él fue el único en el mundo capaz de dominarla, agregando que el líder de la familia debe ser alguien capaz de superar las adversidades. Debido a eso, Natsuhi promete que apoyará a su marido a proteger el honor del apellido Ushiromiya, instante en el que Metabatora reflexiona que no es la misma Beatrice. Por este motivo, Natsuhi le informa a Krause que Kinzo está bien de salud y que no quiere que nadie lo moleste, acotando que si bien murió ese día, tal vez lo puedan revivir con magia. Nanjo le reclama, alegando que el tiempo de la muerte se conocerá por la autopsia, ante lo que Natsuhi sugiere que no reporten el deceso. Krause añade que lo podrían declarar como perdido hasta solucionar lo de las deudas, y a pesar de que Kumasawa y los demás le recriminan esto, Natsuhi les pide silencio para no molestar a Kinzo. De este modo, Beatrice revive a Kinzo, notificándole a Natsuhi que el efecto no es para siempre y simplemente le está mostrando un milagro, por lo que Natsuhi promete que protegerá el honor de los Ushiromiya. Un año después, Kinzo pasea por el jardín junto a Kanon y Natsuhi, la cual le pide que vuelva a su estudio, pero él le exige que lleve la reunión familiar apropiadamente. Beatrice le informa a Natsuhi que como Kinzo murió, él podría desaparecer en cualquier momento, y mientras ambas prometen ir a una fiesta del té, Lambda declara en rojo que Kinzo está muerto, cosa con la que Metabatora está de acuerdo, indicando que solo parece estar vivo porque Natsuhi está escondiendo su muerte, y como Kanon es un sirviente, ella le ordenó que le siguiera el juego. Lambda comenta que creía que Batora saldría con una excusa como una droga o algo así, a lo que Vern contesta que sería una estupidez, porque violaría el cuarto mandamiento de Nox, explicando que como los juegos son para destruir la fantasía de la ilusión de la bruja a través de resolver el misterio, se deben seguir ciertas reglas para que el misterio sea apropiado, señalando que Lambda representa la fantasía y él la antifantasía. Sin embargo, Beato gime de dolor, hecho por el que Lambda menciona que Beato sufre porque la están negando y ella está sintiendo los ataques de Batora. Poco después, se nos muestra cómo la reunión familiar de ese año terminó, razón por la que Natsuhi se siente aliviada, mientras toma té junto a Beatrice, quien la felicita porque su plan resultó. Seguidamente, Natsuhi le cuenta que antes de que Jessica naciera, ella paseó junto a Krause por varios países asiáticos, recordando que ambos se ruborizaron porque Krause le dio una nuez de arena, lo cual es considerado como un talismán de buena suerte para parejas casadas, motivo por el que Beatrice se burla de ella por ser tan pura, pero Natsuhi concluye que ella es un pájaro enjaulado que no puede salir de Rokenjima, cosa a la que Beatrice le dice que ella está igual. Paralelamente, Batora le ofrece té a Beato, pero como ella no muestra ninguna emoción, él se pregunta si esa es una de las estrategias de Beatrice, ante lo que Bernkastel le recuerda que Beato está así como resultado de su victoria. Batora le cuestiona por qué el juego no terminó si él ganó, a lo que Bernkastel señala las cadenas que Beato tiene, las cuales no le permitirán rendirse, explicando que Lambda salvó a Beato de la derrota. Debido a eso, Batora menciona que Beato parece estar sufriendo, ante lo que Bernkastel lo invita a que la mate para que no sufra, hecho al que Batora contesta que está llevando a cabo el requiem para ella, y Bernkastel le recuerda en rojo que no será liberado hasta que el juego no se resuelva. De esta manera, Batora promete no abandonar el juego, y cuando llega el momento,
Kinzo matará a Beato, indicando que la Beatrice tomando el té con Natsuhi es solo una ilusión, pero no descarta que sea el culpable haciéndose pasar por Beatrice, pero Bernkastel declara que Natsuhi está bebiendo té sola. Además, Bernkastel menciona que la verdad roja es como una espada real y metafórica, pero Bátora responde que es imposible negar la existencia de las brujas incluso con la verdad roja, porque es una prueba del diablo, para luego pedirle que se retire, ante lo que Bernkastel responde que está disfrutando el juego. Por su parte, el juego llega a 1986, donde Bátora le informa a Jessica que asistirá a la reunión familiar, y Natsuhi se muestra preocupada cuando hablan con los prestamistas. Ella comenta que necesitarán más tiempo del previsto, ante lo que Kinzo contesta que confía en que el plan de Kraus salvará a la familia de la crisis, momento en el que Natsuhi señala que ese año deberán usar la excusa de que Kinzo no sale de su estudio para no exponerse, ordenándole a Beatrice que los ayude. De este modo, Genji les informa a Shannon y Kanon para que actúen como si Kinzo estuviera allí, siendo ellos los únicos que podrán entrar al estudio. Por su parte, Hideyoshi teoriza que Kinzo está muerto, señalando que la conferencia del año anterior fue muy extraña, cosa a través de la que Eva argumenta que Kraus se quiere quedar con la herencia, y Hideyoshi sugiere que ese año deben tener una audiencia con Kinzo. A su vez, Kirie y Rudolph hablan sobre los rumores de los problemas económicos de Kraus, señalando que la mejor opción es extorsionarlo para que les dé dinero, ante lo que Rudolph acota que quizás ellos no son los únicos con problemas económicos. Debido a eso, Rosa se va a encontrar con Eva y Rudolph, el cual menciona que si todo sale bien, le podrán quitar más de 200 millones a Kraus, lo que será suficiente para pagar sus deudas, señalando que él tiene información sobre los negocios de su hermano, y Eva tiene una teoría sobre lo que pasa con Kinzo, proponiendo una alianza para su beneficio. Por otro lado, Genji le informa a Natsuhi que tiene una llamada, y cuando ella agarra, alguien la saluda diciendo que ha pasado mucho tiempo, pidiéndole que lo recuerde mientras la llama madre. Por todo esto, se nos muestra una chica saliendo del agua el 4 de octubre de 1986, para que luego se nos muestre cuando Bátora y los demás llegan, donde Jessica y Yoji lo golpean por ser tan vulgar, ante lo que Bátora dice que tiene la sensación de que nada ha cambiado. Natsuhi entonces le dice al hombre que no sabe de lo que habla, pero este le asegura que viene buscando venganza por su pecado de hace 19 años. Mencionando que asistirá a la conferencia familiar. Posteriormente, Kraus le informa que sus hermanos lo están extorsionando para que les deje ver a Kinzo, pero declara que los enfrentará él solo, recomendándole a Natsuhi que descanse porque se ve muy pálida. Ella llama a Beatrice, comentándole que no puede sentarse y esperar mientras su marido se esfuerza por ella, por lo que Beatrice pone a Gab y Ronoe bajo sus órdenes. Al momento que comienza a llover, Eva declara que vencerá a Kraus, y Rosa recuerda que dejó a María sola en el jardín, instante en el que la chica saluda a María. Debido a eso, Genji les informa que encontraron al sobreviviente de un naufragio, ante lo que Natsuhi recuerda la llamada, preguntándole a Genji si ese naufragio fue un accidente, cosa que Genji confirma, acotando que aparentemente la chica se cayó de un barco. María comenta que la chica es más baja que Jessica, momento en el que Nanjo informa que la chica no tiene heridas graves. Seguidamente, ellos le dan la bienvenida a su nueva huésped, razón por la que Metabátora pregunta quién es ella, y Bernkastel revela que es un personaje extra para que el juego sea más dinámico, agregando que por eso es que se puso en el tablero como una pieza. Todo esto a la vez que Furudo Erika se presenta. Metabátora se opone porque ella no existía en el tablero de Beato, a lo que Bernkastel declara en rojo que Erika es la detective y no puede ser la culpable, por lo que no hay necesidad de sospechar de ella, y Lambda añade que Erika no existió en los juegos previos ni tuvo influencia en los mismos, además que el número de personas en la isla son las que están en el salón. Ellas invitan a Bátora para que detenga las primeras 6 muertes, y como Bátora contesta que el juego comienza al día siguiente, Bernkastel
Castle menciona que hay un misterio que puede resolver el 4 de octubre. Durante la cena, todos se maravillan por lo elegante que es Erika al comer, a lo que ella dice que preferiría comer con palillos, pero como Goda le informa que el próximo platillo es sopa, todos se ríen, para que luego Jessica se muestre apenada porque Eva y los demás murmuran el contraste entre los modales de Erika y Jessica. Cuando terminan de comer, Erika ve el cuadro de Beatrice, instante en el que Beatrice reflexiona que esa nueva pieza debe ser obra de Bernkastel, pero aún así, una humana no es oponente para ella, razón por la que Erika manifiesta que está tan emocionada que no será capaz de dormir. Paralelamente, Lambda Delta le muestra de nuevo el epitafio a Metabatora, diciéndole que dejó de buscar la solución porque todavía no lo puede descifrar, ante lo que Bernkastel declara que encontrará la solución, llevándolos al mar de fragmentos, donde Batora recuerda los sucesos de un fragmento como lo que le pasó en el tercer juego, y Lambda acota que los fragmentos son mundos paralelos completos. A través de esto, Bernkastel llega cuando Eva encontró la solución, y mientras Batora razona que deberán encontrar un número determinado de caracteres en secuencia, Erika se une a los demás para ayudarlos a descifrar el epitafio. De esta manera, Erika y Batora usan los enunciados del segundo al noveno crepúsculo y la cantidad de muertes que se mencionan en este, llegando a la conclusión de que la palabra que buscan tiene 11 caracteres. Seguido a eso, Erika acota que lo más probable es que Kinzo está usando el epitafio para elegir a su sucesor, ante lo que Jessica replica que su padre es el sucesor. Erika entonces señala que Kinzo quería pasar el título de líder fácilmente y sin generar discordia, pero concluye que para Kinzo, Kraus no está calificado para ese título. Jessica le reclama porque es un insulto para Kraus, ante lo que Batora la calma y Erika se disculpa. Luego, Erika va a la biblioteca, diciéndole a Batora que está buscando información sobre el epitafio, a lo que Batora recuerda que Erosa señaló que en el 10º crepúsculo, Tierra Dorada fue cambiado por Pueblo de Oro, cosa que Erika también notó, mencionando que estaba buscando un atlas para confirmar sus conjeturas, y poco después, Erika encuentra algo y ambos salen. A su vez, Natsuhi despierta en el estudio de Kinzo, momento en el que Eva la llama, y como Natsuhi le pide que baje la voz, Eva sostiene que es urgente. Natsuhi reflexiona que no pueden entrar allí porque ella tiene las dos llaves, llamando a Kraus por teléfono para que aleje a Eva, instante en el que Kraus le informa que Erika y Batora encontraron el oro. Unos minutos antes, Erika señala que si encuentran el oro, no necesitan darle nada a ella, puesto que su mayor premio es que su razonamiento esté correcto, agregando que Batora se convertiría en el líder de la familia, ante lo que este contesta que no tiene intención de convertirse en el líder y el oro lo dividirá entre todos. No obstante, Erika se pregunta qué sentirá Jessica al descubrir que alguien más resolvió el epitafio y la posición de su padre será arrebatada, por lo que Batora le dice a Erika que tiene una personalidad repugnante y Erika responde que ella es una violadora intelectual, por lo que le gusta exponer lo que la gente esconde, señalando que como Jessica la irritó al interrumpir su razonamiento, la pondrá en su lugar. Batora se cuestiona si la familia se dividirá por discutir quién será el sucesor, momento en el que ve a Kinzo, quien le indica por dónde ir para luego desaparecer. Batora le revela esto a Erika, y mientras Kinzo proclama que ocurrió un milagro, Batora encuentra el oro junto a Erika, quien declara que eso es posible gracias a su razonamiento. Paralelamente, Lambda Delta afirma en rojo que los lingotes de oro son genuinos, para luego preguntarle a Batora si no cree que pudo ver a Kinzo por medio de la magia, pero Batora responde en azul que solo fue una ilusión óptica que tuvo porque estaba emocionado de haber resuelto el epitafio, ante lo que Lambda le dice que no lo refutará por ahora. Posteriormente, ellos les enseñan el oro a Eva y los demás, momento en el que Erika los felicita a todos, revelándoles que no recibirá nada, y todo
todo el crédito se lo dará a Bátora, pero informa que comenzará la verdadera conferencia familiar, razón por la que no llamaron a Jessica y a los demás. De este modo, Rudolph menciona el acuerdo de que cuando encontraran el oro, se repartirían 2.5 billones entre los 4 hermanos y 10 billones para el que encontrara el oro. Natsuhi y Krauss protestan porque no dicen en ningún lado que el que encuentre el oro se convertiría en el líder de la familia, ante lo que los demás les gritan que no se hagan los tontos, puesto que todos llegaron a ese acuerdo. Erika se pregunta si los humanos siempre son así, instante en el que Natsuhi manifiesta que el oro le pertenece a Kinzo y no pueden tomarlo sin su permiso, cosa que aprovecha Kirie para sentenciar que irán a ver a Kinzo y él decidirá todo. Y mientras Natsuhi se da cuenta que cometió un error, todos le gritan que traiga a Kinzo. Se nos muestra a una sirvienta que carga un bebé, la cual llega hasta la fiesta del té de Beatrice, momento en el que Gap abre un portal y esta termina cayendo. A su vez, Bátora sugiere que vuelvan a la mansión porque hay frío, pero Rudolph y los demás le dicen a Natsuhi que la discusión todavía no ha terminado. Debido a eso, vemos como unos minutos antes, Natsuhi se reunió con Beatrice y los demás, comentando lo complicada que estaba la situación, ante lo que Natsuhi se pregunta si la aparición de Erika y el hombre de hace 19 años es una coincidencia, y Beatrice acota que como todo eso es una irregularidad, debe ser obra de Bernkastel. Beatrice la anima para que no pierda su voluntad, puesto que ellos pensarán en algo, pero Natsuhi se pregunta por qué su marido no la está acompañando mientras llora. Gap sugiere que deberían decir que Kinzo desapareció, lo cual Virgilia considera que es arriesgado, pero como no les queda más alternativa, Gap le promete que ella se encargará de esconderlo. Cuando llegan a la mansión, Erika informa que irá a dormir, ante lo que los demás le agradecen por su colaboración, instante en el que Rudolph le pide a Bátora que permanezca en silencio. De esta manera, ellos fueron a ver a Kinzo, pero como no hubo respuesta, Krauss prometió que lo haría salir por la mañana, y después de discutir por un par de horas, Natsuhi y Krauss van a su habitación, donde Krauss señala que solo les queda decir que Kinzo desapareció, por lo que harán que Genji testifique a su favor, pidiéndole a Natsuhi que se calme, porque después de todo, ella tiene las 2 llaves del estudio. Él le aconseja que vaya a descansar, y cuando Natsuhi expresa que quiere estar a su lado, Krauss la abraza, preguntándole si su dolor de cabeza es tan doloroso, lo cual Natsuhi confirma, por lo que Krauss la consuela y le pide que le deje todo a él, de modo que ni Jessica ni ella se vean involucradas, revelando que en el peor de los casos, él firmará el divorcio y les dejará lo suficiente para que Jessica y ella puedan vivir bien. Sin embargo, Natsuhi sostiene que ella permanecerá a su lado, aunque sea el último líder de los Ushiromiya. Al momento que el reloj marca las 12, Genji le informa a Natsuhi que tiene una llamada, a través de la que el hombre le dice a Natsuhi que quiere jugar con ella y que quiere aliviar su dolor, pidiéndole que mire bajo su reloj, instante en el que Natsuhi queda en shock. El hombre le ordena que haga lo que él diga, o si no, él revelará lo que hizo hace 19 años a su familia. Él le pregunta si ella es feliz, mientras la llama asesina, ante lo que Natsuhi le responde que sí, pidiéndole que no involucre a Krauss ni a Jessica. Ella le pregunta cómo pudo dejar la carta en su habitación, a lo que este le recuerda que le dijo que asistiría a la reunión, para luego ordenarle que se acueste a dormir y no hable con nadie más, asegurando que mantendrá su promesa mientras Natsuhi siga sus órdenes, ante lo que ella le pide que se detenga. Paralelamente, Bernkastel elogia a quien hizo la llamada por cómo pudo cambiar su voz, y Lambda señala lo bien que acopla a Erika con el estilo del juego de Per, además de mencionar lo linda que es, por lo que no puede esperar para ver su expresión cuando se rinda frente a su ilusión. Bernkastel le pide que no la decepcione, a lo que Erika contesta que ella no es un inútil como Enge, porque no le interesa el amor y solo quiere sacar todo a la luz, razón por la que Lambda le pregunta a Beato si está mirando el juego. Unos minutos antes, se nos muestra cuando le notifican a Beatrice que el epitafio fue resuelto gracias a la ayuda de Erika, por lo que Virgilia le pregunta si detendrá el ritual,
A su vez, alguien toca la puerta mientras Batora y los demás están en el comedor, y cuando Kanon abre, señala que el pasillo está vacío y que encontró un sobre, el cual Rudolph reconoce que es de su padre. Al abrir el sobre, el anillo de Kinzo cae de este, ante lo que Eva asegura que es genuino, y Rudolph señala que la carta es de Beatrice, donde ella reconoce a Batora como jefe de la familia y dueño de todo el oro. Eva y Rudolph lo instan a que se lo ponga, momento en el que Krauss y Genji entran, siendo informados que Batora es el nuevo líder. Meta Batora comenta que tal vez Beato saca algún beneficio de que él sea cabeza de familia, pero Virgilia refuta esto, acotando que el epitafio no tiene ningún valor para Beato. Debido a eso, Batora se pregunta si los asesinatos tampoco tenían ningún significado para ella, explicando que en las novelas de misterio esos son llamados asesinatos argumentales y que estos pueden ser por tres motivos. El primero es para ocultar su móvil, el segundo es por una coincidencia y los asesinatos no tienen que ver con el epitafio, y el tercero es para transmitirles miedo a los demás. Virgilia se pregunta a quién querrá aterrorizar Beato, razón a través de la que Batora se da cuenta que él es el único que siempre sobrevive hasta el fin de los juegos. No obstante, Virgilia asegura en rojo que Batora no es el culpable ni ha matado a nadie, pero Batora se pregunta si ella está buscando venganza contra él. Virgilia afirma que Beato no busca venganza ni siente placer en hacer sufrir o aterrorizar a los demás, ante lo que Batora le cuestiona qué es lo que quiere de él, pero acota que no es la bruja malvada que él pensaba al principio. Mientras reflexiona que debe haber algo que tiene un fuerte significado para Beato en todo eso, Batora le aconseja a Beato que sea más directa con su próxima carta de amor, asegurando que volteará el tablero para seguir adelante. Por su parte, Batora le pregunta a Erika, Goda y Nanjo por Rosa, quienes responden que ella fue a dormir para que luego todos vayan a sus habitaciones. Paralelamente, Lambda Delta comenta que el primer día llegó a su fin, pero le recrimina a Beato por haberse rendido frente a Batora, asegurando que la sacrificará a la vez que la tira al suelo, pero como no responde, ella se ríen de Beato. Batora aparece en ese instante, proclamando que alcanzará la verdad. Erika le dice que está de su lado, sin embargo, Batora la rechaza, alegando que ella no es necesaria en ese juego, declarando que ese es el juego de Beato y de él, ante lo cual Baron Castle contesta que no tendrá ninguna posibilidad contra Lambda. Por todo esto, Batora despierta al día siguiente, descubriendo un círculo mágico y los cadáveres de sus primos. Se nos muestra cómo Natsuhi y Krauss no podían tener hijos, cosa que decepcionó a Kinzo. Debido a eso, Kinzo le da un bebé huérfano de la casa Fukuin para que lo críe y sea el sucesor de Krauss, señalando que el cuerpo de Natsuhi es deficiente, razón por la que ella se culpaba a sí misma por no poder darle un hijo a Krauss. Ella pedía desesperadamente poder concebir, pero al mismo tiempo, Natsuhi quería que ese bebé desapareciese, recordando como un día dejó al bebé a cargo de una sirvienta, pero poco después descubrió que estos se cayeron por el acantilado. Beatrice le dice que no tiene la culpa, ante lo que Natsuhi contesta que ella lo deseó, pero Beatrice afirma que ella la empujó, por lo que Natsuhi no cometió ningún pecado. Cuando Natsuhi le informó de esto a Kinzo, él comenzó a reírse, y desde ese momento Kinzo empezó con su locura alrededor del ocultismo y la brujería. De esta manera, Natsuhi sostiene que quiere olvidar ese incidente, y como Beatrice señala que es imposible que el niño sea el hombre que está chantajeando a Natsuhi, Gap comenta que no pueden estar seguros. El hombre la vuelve a llamar, anunciándole que tiene secuestrado a Krauss, ordenándole que no le diga a nadie y que se esconde en el armario de la primera habitación del primer piso, y si nadie le encuentra allí, ella habrá ganado y Krauss será liberado. Al momento que Kanon y Kumasawa van a despertar a Genji, Lucifer le informa a Natsuhi sobre las muertes de Genji, Yoji, Jessica, María y Rosa, los cuales fueron degollados. Las hermanas del purgatorio se preguntan quién lo pudo haber hecho, instante en el que Batora reflexiona que se fijó en sus cuerpos cuando se
se fue a acostar la noche anterior. Erika entra expresando que lamenta la situación, pero Bátora le pide que se salga. Ella sostiene que aquellos que intentan obstruir al detective pueden ser el culpable, ante lo que Bátora y los demás le insisten a Erika que se retire de la habitación. Sin embargo, Erika declara en rojo que el detective es la autoridad y tiene el derecho a controlar todas las escenas del crimen. Ella sostiene que no le faltará el respeto a los muertos y que solo quiere descubrir quién es el culpable. Seguidamente, ellos se enteran que Genji también fue asesinado, y mientras Eva jura que vengará a Yoji y Natsuhi llora por Jessica, Erika pregunta dónde está Kraus, ante lo que Shannon acota que no responde al teléfono. De este modo, Erika menciona el hecho que había un círculo mágico en la escena, hecho por el que Bátora recuerda el epitafio. Rudolph señala que tampoco han visto a Kinzo, pero Natsuhi acota que primero hay que comprobar si Kraus está bien, encontrando su cama llena de sangre, y Erika menciona que como falta su llave maestra, no hay misterio con la habitación cerrada. Natsuhi expresa que irá a ver la cara de Jessica, y como Erika sugiere que vayan con ella, Bátora le pregunta si no tiene corazón, ante lo que Erika le pregunta qué es eso. Natsuhi se recrimina a sí misma por usar a Jessica como excusa para que los demás se alejen del estudio, y a pesar de que se resbalen las escaleras, Natsuhi sostiene que todavía debe proteger a su marido. No obstante, ellos descubren que los cadáveres desaparecieron, por lo que Erika concluye que el culpable tiene una llave maestra. Paralelamente, Lambda señala que eso fue hecho con magia, a lo que Bernkastel le pregunta a Lambda Delta si no usará la verdad roja, y como ella se niega, Bernkastel teoriza que Kraus se pudo haber llevado los cadáveres, o bien se hicieron pasar por muertos para luego irse, o quizás que los cadáveres pertenecían a otras personas. Bernkastel la invita a que desmienta todo con la verdad roja, pero Lambda sostiene que lo hará el 5 de octubre a la medianoche, ante lo que Bernkastel reflexiona que le irrita tener que jugar en lugar de Bátora, pero de todos modos barrerá el suelo con Lambda Delta. A su vez, Gap hace desaparecer el cuerpo de Genji, al momento que Natsuhi llama a Kinzo por la puerta. Como no contesta, Erika opina que es extraño, a lo que Kirie pregunta quién fue la última persona en ver a Kinzo, y Natsuhi contesta que ella lo vio anoche. Rudolph señala que deberán romper la puerta porque no tienen ninguna de las llaves, razón por la que Erika se emociona porque es una habitación cerrada, acotando además que si matan a todos en la isla, marcaría un récord en misterios relacionados con asesinatos. Pero como se da cuenta que Bátora ha leído más libros de misterio que ella, Erika se muestra frustrada. Kirie propone que entren por la ventana del estudio, instante en el que Beatrice le dice a Kinzo que pronto se romperá la barrera de su habitación, pero Gap se ofrece a ayudar a escapar a Kinzo. Ella le pregunta a Beatrice por qué sigue protegiendo ese lugar a pesar de que Bátora es el nuevo líder, ante lo que ella responde que debe mantener su promesa con Natsuhi. Rudolph sube hasta la ventana y Beatrice le ordena a Gap que esconda al fantasma de Kinzo. No obstante, Beatrice cambia de opinión, declarando que ella protegerá ese lugar, y mientras Gap y Ronoe se retiran, Beatrice proclama que aunque pelea contra los humanos y las brujas, ella no se rendirá tan fácilmente. Rudolph abre el estudio desde dentro, pero como no lo encuentran, Eva recuerda que Natsuhi lo vio alrededor de las 11 de la noche. Natsuhi alega que Kinzo suele dar paseos a medianoche, lo cual Kumasawa y Nanjo confirman, y como estos se proponen a buscarlo, Natsuhi les pide que no toquen nada del estudio de Kinzo. Erika entonces menciona que ella tiene memoria fotográfica, por lo que se dará cuenta si alguien trata de ocultar pruebas. Pese a que revisan todo, no encuentran nada, momento en el que Beatrice le promete a Natsuhi que no dejará que maten a Kinzo. Erika concluye que Kinzo no está allí, ante lo que Natsuhi señala que Kinzo se enojará cuando descubra su estudio vuelto un desastre, instante en el que Erika comenta que como Natsuhi es la más sospechosa por ser la última persona en ver a Kinzo, sería muy aburrido que ella fuera la culpable. Natsuhi le cuestiona por qué hace esa
esa afirmación tan insolente, por lo que Erika procede a señalar que Natsuhi afirma muy confiada que ella fue la última en ver a Kinzo, puesto que alguien lo pudo visitar después de que ella saliera. Natsuhi asegura que Kinzo estaba dormido, pero Erika le recuerda que según su declaración, Kinzo suele dar paseos a medianoche. Seguidamente, Eva asegura que ella vio a Natsuhi saliendo del estudio, revelando que desde el año pasado ellos han estado sospechando, puesto que no pudieron ver a Kinzo en la conferencia pasada, acotando que investigaron sobre los negocios de Kraus y la posibilidad de que éste haya tomado los bienes de Kinzo, ante lo que Eva se pregunta cuándo Natsuhi vio a Kinzo por última vez en realidad, concluyendo que si se descubre que su padre está muerto, se haría evidente el fraude de Kraus y ellos lo demandarían. Natsuhi le reclama por hacer esas acusaciones, pero Erika teoriza que tal vez los sirvientes fueron sobornados para testificar a su favor. En ese instante, ella saluda a Kinzo, señalando que es solo un fantasma, por lo que lo despide, pero Beatrice la detiene clavándole una espada, para luego argumentar en azul que no se puede negar la posibilidad de que Kinzo haya escapado después de ver a Natsuhi. Erika entonces se quita la espada, proclamando que invocará a Dlanor. Instant tener que ver un Castle comenta que no hay nadie mejor para cazar brujas, momento en el que esta se presenta como Dlanor a Nox, la jefa inquisidora de herejía. Ella declara que será la oponente de Beatrice, todo esto a la vez que Eva le revela a Natsuhi que puso el papel en la puerta, por lo que Kinzo no salió por allí, momento en el que Cornelia y Gertrude, las subordinadas de Dlanor en el Eiserne Jungfrau, aseguran en rojo que la puerta no se abrió después de las 11 p.m. y que todas las ventanas estaban cerradas, cosa que Kirie señala, a lo cual las hermanas Chesta aparecen para rodear a Beatrice. Natsuhi sostiene que Kinzo pudo escapar por una puerta oculta, hecho que Beatrice repite en azul, pero Dlanor sentencia que no permitirá la existencia de puertas ocultas, ante lo que Erika agrega que la tercera ley de Nox prohíbe los pasajes ocultos. Beatrice contraataca diciendo que Kinzo se dio cuenta del papel y lo usó en su lugar, pero Dlanor repite que la puerta no se abrió. Beatrice teoriza que Kinzo se volvió niebla con una poción y pudo salir, cosa que Dlanor niega, sentenciando que una poción como esa no existe, por lo que Beatrice termina aceptando que Kinzo no pudo dejar el estudio. Seguidamente, Beatrice argumenta que Natsuhi habló con Kinzo, pero como no fue una conversación cara a cara, Kinzo pudo haber estado en otro lado, o incluso que Kinzo pudo dejar que Natsuhi hablara en su nombre, y por lo tanto, en ese contexto, Kinzo y Natsuhi son la misma persona, lo cual logra herir a Dlanor. De esta manera, Natsuhi asegura que, aunque no encuentren a Kinzo, él está bien. No obstante, Erika le pregunta si el Kinzo con el que ella habló es el líder de los Ushiromiya o es otra persona con el mismo nombre, ordenándole que diga que ella habló con Ushiromiya Kinzo, y cuando Natsuhi lo repite, Cornelia y Gertrude sellan sus palabras en rojo. Debido a eso, Dlanor menciona que eso significa que Kinzo debe estar oculto dentro del estudio, pero ella niega todos los lugares del estudio que Beatrice nombra, dándole un golpe crítico. Por todo esto, Erika declara que Kinzo nunca estuvo allí, sentenciando que es un jaque mate, y como se ve acorralada, Beatrice se lamenta porque le prometió a Batora que pelearían de nuevo. No obstante, Batora contesta que todo es inútil, acotando que él hará como si fuera Kinzo y explicará todo. Mediante esto, Batora se acuesta, señalando que después de hablar con Natsuhi, Kinzo fingió estar dormido, y cuando Natsuhi se distrajo en el baño, Kinzo comenzó a caminar por el estudio, pero Gertrude le recuerda que Kinzo no pudo salir por la puerta. Sin embargo, Batora declara que él usó la ventana, echándose a correr, y como Cornelia dice en rojo que la ventana estaba cerrada y que Natsuhi no lo dejó escapar, Batora teoriza en azul
Azul que Kinzo escapó sin que Natsuhi lo notara y que cuando Natsuhi notó que la ventana estaba abierta, la cerró. Todo esto mientras Natsuhi pensaba que Kinzo estaba dormido. Cornelia argumenta que un humano no puede escapar por allí porque es un tercer piso, instante en el que Batora atraviesa la ventana, rompiendo la barrera de Cornelia, ante lo que Dlanor responde que si bien todavía no ha demostrado cómo Kinzo salió, invita a Batora para que luche contra ella. A través de esto, Batora señala que debido a lo grande que es el estudio, hay muchos puntos ciegos, hiriendo a Dlanor para luego pedirle a Beatrice que baje con él, cosa que Kinzo también le pide. Erika intenta detenerla, pero como Beatrice la esquiva, ella le ordena a las Chiesta que maten a Beatrice, pero Chiesta 00 comenta que es imposible. Por todo esto, Batora ataja a Beatrice cuando cae, momento en el que Gap señala que se enamoraron y Beatrice expresa que su acertijo es solo para que Batora lo resuelva. Erika sostiene que es imposible que Kinzo pueda saltar por la ventana desde el tercer piso, pero Rudolph y los demás contestan que Kinzo podría hacerlo, por lo que Kirie señala que su teoría del cuarto cerrado no fue perfecta, lo cual molesta a Erika. Beatrice desaparece, momento en el que Dlanor le pide a Batora que le dé el golpe final, ante lo que Batora argumenta en Azul que como él demostró, es posible que su abuelo haya escapado por la ventana, logrando romper el escudo de Dlanor para luego darle la bienvenida a Erika al juego de Beatrice, razón por la que ella se pone loquita, instante en el que Virgilia le notifica a Meta Batora que Dlanor lo vino a visitar. Virgilia señala que ella no viene a pelear y que además ellas son amigas, para que luego Dlanor y Batora se presenten, puesto que ellos no son los mismos que los del juego, los cuales son controlados por Lambda Delta. Mientras beben té, Dlanor se pregunta si la magia es todo mentira, ante lo que Virgilia contesta que es más bien como un embellecimiento, alegando que lo importante de la magia es hacer felices a las personas. Dlanor acota que le tiene lástima a las brujas, y a pesar de que esa lástima es un embellecimiento, nada cambia, ante lo que Virgilia responde que lo importante es lo que tenga en el corazón, momento en el que Batora acota que podría ser su aliado después de esa conversación. Dlanor entonces se disculpa por haber dejado ganar a Batora, a lo que este le pregunta por qué no usó la declaración de Beato de que Kinzo está muerto al inicio de cada juego, y Dlanor contesta que no tienen permitido usar la verdad roja directamente, pero ellas pueden recibir la ayuda de Lambda Delta para que interfiera en el juego, señalando que es como si Bernkastel y Lambda ignoraran la muerte de Kinzo a propósito, para que luego Dlanor se despida de ellos. Y Batora le dice que a diferencia de Erika, ella no le irrita, cosa con la que Dlanor está de acuerdo. Después de que se va, Batora comenta que tal vez Beato la llamó allí porque quería que se conocieran, para que luego se nos muestre cómo Erika castiga a Cornelia a la vez que Lambda se burla de Erika por su cara de frustración. Dlanor se interpone, alegando que ella recibirá el castigo en lugar de Cornelia, pero Erika le dice que ella no tiene un corazón que le pueda romper, porque solo es una muñeca cazabrujas. Seguidamente, Erika recapitula todo lo sucedido la noche anterior, teorizando que Kraus, Natsuhi o Genji pudieron poner la carta en el pasillo, pero Lambda lo niega en rojo. Erika argumenta que entonces fue canon, pero Lambda contesta que ninguna de las personas que estaba en la mansión dejó la carta. Erika señala que la carta pudo ser pegada en el carrito de la comida y se despegó en el pasillo, cosa que Lambda acepta, pero le pregunta quién tocó la puerta, a lo que Erika replica que pudo ser un sonido grabado en una cinta, lo cual Lambda niega. Bernkastel sugiere que pudo ser un sonido que confundieron con el de alguien tocando la puerta. Sin embargo, Cornelia y Gertrude refutan esto, para que luego Dlanor concluya que nadie pudo causar ese sonido en la mansión. Erika menciona que como ella no estaba en la mansión, ella pudo grabar el sonido, ante lo que Dlanor señala
señala que eso no explica por qué estaba allí la carta, razón por la que Lambda repite que nadie de la mansión puso la carta, ya sea directa o indirectamente, para luego indicar que solo Erika, Yoji, Jessica, María, Nanjo, Goda y Kumasawa estaban fuera de la mansión. Erika teoriza que la carta estaba en el techo, cosa que Cornelia niega, señalando que sus teorías son inválidas. Erika se frustra, repitiendo en azul que el golpe en la puerta fue un sonido grabado ante Bernkastel y Lambda, la cual niega su teoría nuevamente, señalando que el sonido lo hizo Beatrice. Bernkastel argumenta que hay una herramienta para tocar la puerta, pero Lambda contesta que solo es válido cuando un humano toca la puerta directamente, sosteniendo que en efecto Beatrice apareció y tocó la puerta. Erika llama a Bernkastel maestra, pidiéndole que no se preocupe. No obstante, Bernkastel le dice que la decepcionó, recordándole que ella solo es una mera pieza, ante lo que Erika jura que cumplirá con sus expectativas, recibiendo una patada de Bernkastel. Durante la cena, Erika señala en azul que Batora no saltó por la ventana, sino que bajó por el tubo del agua, y como Batora no lo niega, Erika proclama que ha ganado, pidiéndole a Bernkastel que la reconozca, instante en el que un rayo cae, lo que causa que ella vuelva a sentarse a comer. Paralelamente, Beatrice menciona que es imposible que Erika encuentre los cadáveres porque fueron retirados del juego, a lo que Virgilia confirma en rojo que Jessica y los demás están muertos. Beatrice declara que su objetivo es proteger a Natsuhi, pero Oronoue acota que Natsuhi es la única que no tiene una coartada. Gap comenta que a través de desaparecer los cuerpos, Natsuhi deja de ser la principal sospechosa, pero Virgilia indica que alguien le está preparando una trampa a Natsuhi. A su vez, Natsuhi se retira de la cena pidiendo que nadie la moleste, para luego ir a la habitación que el hombre le dijo, y aunque intenta cerrar la puerta, ella concluye que debe dejarla abierta, metiéndose en el closet. Mientras pasan los minutos, ella recuerda cuando el hombre le dijo que su estación favorita es el otoño, preguntándose cómo lo sabe. No obstante, Natsuhi reflexiona que ella se lo contó una vez a Shannon, por lo que concluye que ella es la responsable de todo. Hideyoshi entra en la habitación, motivo por el que Natsuhi se pregunta si el culpable también lo hizo venir, instante en el que Hideyoshi rompe a llorar por la muerte de Yoji, y Natsuhi se da cuenta que él no quería llorar frente a Eva, pensando que a ella también le gustaría llorar en voz alta por lo de Jessica, pero no se lo puede permitir por todo lo que está pasando. Sin embargo, Natsuhi escucha como Hideyoshi forcejea con alguien, y pese a que intenta abrir la puerta del closet para ver la identidad del asesino, se detiene cuando recuerda a Kraus. Eva le pide a Hideyoshi que abra la puerta, pero como no abre, va a buscar ayuda, hecho a través del que Natsuhi se pregunta si el culpable está parado frente al closet. Eva y los demás logran entrar, pero encuentran el cuerpo de Hideyoshi con una estaca clavada, y a la vez que escucha los sollozos de Eva, Natsuhi se pregunta por qué no hizo nada. Seguido a eso, Natsuhi escucha como ellos salen de la habitación, pero inmediatamente siente unos pasos que caminan hacia el armario. De este modo, se nos muestra como Batora y los demás le explican la situación a Erika, la cual señala que deberían llevarse el cuerpo, y cuando todos salen, ella vuelve hacia el armario, reflexionando que allí cabe una persona. Batora la detiene antes de que pueda abrirlo, pidiéndole que no se separe del grupo, por lo que ella se le queda viendo al armario. Después de que se van, Natsuhi sale, apresurándose a la escalera, pero Erika la sorprende. Ella le pregunta qué estaba haciendo, a lo que Natsuhi contesta que no podía dormir y decidió caminar un poco, ante lo que Erika comenta que como algo terrible ha pasado, ella tiene derecho a examinar la escena del crimen, agregando que Hideyoshi fue asesinado, y Natsuhi concluye que el hombre quería hacer que la inculparan a ella por la muerte de Hideyoshi. Seguidamente, todos se reúnen, y cuando Cannon cierra la puerta, Erika y Bernkastel proclaman que es un jaque mate, ante lo que Beatrice acepta el reto de ambas. Todo esto al momento que Virgilia reflexiona que si bien Batora podría descubrir la verdad en cualquier momento, Beato y él tienen una debilidad por la que podrían estar repitiendo el juego por la eternidad, preguntándole a Beato si tiene miedo de abrir la caja, y Beato suelta una lágrima, ante lo que Virgilia
señala que ella está viviendo una tortura y el momento de su muerte se acerca. Por todo esto, Lambda anuncia que el quinto juego terminó y es la hora de dar respuestas, para que luego de que todos los humanos y brujas se presenten, Chiesta 00 le informe a Batora que como abandonó el juego a la mitad, no podrá participar en el encuentro de las brujas. Batora se pregunta con quién debería luchar en esta ocasión, instante en el que Lambda Delta proclama el inicio del juicio de ilusiones. Veruncastel le ordena a Erika que comience, a lo que ella acota que será la fiscal, acusando a Natsuhi de ser la culpable, ante lo que Beatrice declara que retirará las falsas acusaciones contra ella, dándole su apoyo, por lo que Natsuhi exclama que como el águila de una sola ala está en su corazón, ella se levantará sobre todas las blasfemias en su contra. De esta manera, Veruncastel acusa a Natsuhi de ser la culpable, y Beatrice dice que ella misma es la culpable. Lambda comenta que si Beatrice gana, el quinto juego desaparecerá, pero si Erika gana, la ilusión de la bruja será destruida, razón por la que Erika se muestra decidida por lo que le dijo Veruncastel. Erika entonces señala que durante el asesinato de Hideyoshi, Natsuhi es la única que no tenía coartada, a lo cual Beatrice acota que eso sucedió en una habitación cerrada, pero Erika señala que lo explicará después. Y Gap le dice a Beatrice que Natsuhi estaba en el armario y que además Lambda la puede culpar con tal de entretenerse a pesar de que sea mentira. Debido a eso, Beatrice declara que Erika empezó por el último asesinato para crear una mala impresión de Natsuhi a los jueces, por lo que Lambda le dice a Erika que empiece desde el primer crepúsculo. Ella describe los acontecimientos del primer crepúsculo, dejando en claro que Natsuhi no tiene coartada, a lo que Beatrice contesta que hay otros que tampoco tienen coartadas, por lo que Erika procede a demostrar las coartadas de los demás. A través de esto, Erika indica que Kumasawa y Goda se fueron a dormir después de la reunión, hecho ante el que Beatrice le pide a Veruncastel que lo diga en rojo, pero ella se niega. Erika invita a Beatrice a que use el rojo o el azul, por lo que Beatrice argumenta en azul que Kumasawa y Goda no tienen coartada. No obstante, Erika revela que ella colocó un sello en las puertas de ambos después de que fueron a dormir, y cuando revisó en la mañana, los sellos estaban intactos, cosa a la que Veruncastel declara en rojo que ambos no salieron de sus habitaciones. Seguidamente, Erika explica que el crimen no pudo ocurrir antes de medianoche porque ella los vio a todos, para luego asegurar que todas las víctimas están muertas, cosa que Veruncastel confirma en rojo, además que el crimen no se pudo cometer mientras Genji estaba vivo. Batora reflexiona que como Beato no puede usar el rojo y Erika sí, Beatrice está en la misma situación que estaba Batora, señalando que Veruncastel no le dará ninguna oportunidad, pero Beatrice sostiene que ella puede soportar eso. Ella le pregunta a Nanjo si estuvo con Erika, a lo que Veruncastel contesta que Erika estuvo en el sofá con Nanjo y Goda antes de ir a dormir, pero Beatrice argumenta que eso no funcionará como coartada. Erika acota que durante la medianoche ella estuvo con Nanjo en la biblioteca, por lo que puede asegurar que Nanjo no hizo nada entre la medianoche y las 3 am, lo cual Verun confirma, y Erika agrega que además ella le puso el sello a su puerta cuando fue a dormir, concluyendo que Nanjo sí tiene alibi, por lo que todas las personas en la mansión de huéspedes son inocentes. Batora protesta que él no tiene coartada, pero Chiesta 00 le tira una flecha alegando que nadie le dio permiso para que hablara. Beatrice entonces repite esto, ante lo que Erika revela que ella estuvo escuchando la respiración de Batora hasta que se despertó y vio los cadáveres, a lo que Batora responde que ella no estaba en la habitación, pero Erika replica que como su habitación estaba al lado, ella escuchó a través de la pared, a lo que Veruncastel añade que Erika tiene memoria fotográfica y un oído perfecto, por lo que no se le puede engañar, para que seguido a eso, Lambda declare que Batora
Batora no es el culpable. A medida que Batora se pregunta si era posible que alguien cometiera el crimen en el segundo piso sin que Erika se diera cuenta, Bernkastel declara que es imposible llegar al segundo piso sin que Erika los viera por la escalera. Beatrice teoriza que alguien pudo trepar por la ventana, pero Erika sentencia que puso un sello en todas las ventanas, a lo que Bernkastel repite que la única manera de llegar al segundo piso es a través de las escaleras, las cuales Erika estaba vigilando. Además, Erika menciona que ella se puso su traje de baño y salió en la lluvia para poner los sellos por fuera, para luego teorizar que los crímenes fueron cometidos entre la medianoche y las 1 AM, declarando que la única persona que lo pudo hacer es la que no tiene coartada en esa franja de tiempo. De esta manera, Bernkastel afirma que Natsuhi, Kraus y Genji estaban en el segundo piso y todos los demás estaban en el comedor, quedándose ahí hasta las 1 AM, por lo que ninguno de ellos pudo ser el culpable. Beatrice protesta porque no puede aceptar esa explicación, pero Bernkastel les recuerda que el rojo es la verdad absoluta, por lo que solo Genji y Kraus faltan por coartada. Seguidamente, Bernkastel declara que Eva puso un sello en la habitación de Genji a la 1 AM y también que Genji no abandonó la habitación después de la medianoche, lo cual confirma que Genji tiene coartada. Debido a eso, Bernkastel insta a Natsuhi para que diga que Kraus tiene la culpa de todo, pero ella se niega, razón por la que se muestra a Beatrice atrapada entre espadas. Por esta razón, Batora exclama que él creerá en Natsuhi si nadie quiere hacerlo, señalando que ese juicio está lleno de mentiras, puesto que el único objetivo es legitimar la sentencia de Natsuhi, pero él seguirá creyendo en su inocencia, razón por la que Virgilia declara en rojo que Natsuhi no es la culpable. Bernkastel propone que admita que Kraus es el culpable y Natsuhi no será perseguida, pero Natsuhi se niega rotundamente. Beatrice le sugiere que lo reconsidere, ante lo que Natsuhi las invita a que la culpen si quieren. Bernkastel entonces señala que eso significa que en cualquier momento Lambda dirá su veredicto. Hironoue le dice que no se preocupe, porque Natsuhi será borrada de ese tablero para ser puesto en otro. No obstante, Beatrice sostiene que no la abandonará. De este modo, Beatrice señala que el culpable todavía puede ser una bruja, clavándose una estaca mientras declara que Kraus no es el culpable, cosa que Bernkastel ratifica, agregando que Kraus fue asesinado después de que Natsuhi recibió la llamada, y por ende, Natsuhi es la única que no tiene coartada. Por todo esto, Lambda Delta anuncia que debido a todas las evidencias, la existencia de Beatrice será negada a partir de ese momento, añadiendo que tiene el derecho a protestar siempre y cuando pueda probar la coartada de Natsuhi, pero ella contesta que no podrán romper su corazón mientras tenga el ala de una sola ala grabado. Sin embargo, Bernkastel vocifera en rojo que el verdadero Kinzo nunca la aceptó para llevar el símbolo de la familia, y que el Kinzo que se lo dijo es solo una ilusión de su mente, por lo que Bernkastel lo hace desaparecer, sentenciando que Kinzo nunca confió en ella, instante en el que Natsuhi es atravesada, recordando cómo Kinzo nunca la aceptó, y a pesar de eso, ella tuvo momentos felices, pero ahora solo le queda el dolor. Todos aplauden a Erika por su razonamiento, y pese a que Beatrice exclama que no dejará que ningún humano sea el culpable, Lambda la despide para que seguidamente Bernkastel la haga flotar en el aire, mientras le dice que le dará un final apropiado, precipitándola hacia el suelo a la vez que Beatrice se ríe, siendo mordida por las cabras cuando cae. Sin embargo, Dlanor interviene para rescatarla, acotando que Batora tiene una objeción, invitándolo a que declare. Batora entonces proclama que él será el que mate a Beatrice, señalando que la verdad no existe, y todo eso está arreglado, instante en el que Bernkastel le ordena a Dlanor que enfrente a Batora. A partir de eso, Batora teoriza que alguien pudo poner de nuevo los sellos de Erika, pero esto no le hace daño a Dlanor,
ella contesta en rojo que los sellos son perfectos y no pueden ser rasgados o modificados, ante lo que Batora cuestiona los sellos que puso Eva y Dlanor replica que Eva usó de los mismos de Erika. Batora argumenta que se pudo usar un solvente, pero Cornelia y Gertrude lo refutan, hecho que Beruncaster también afirma. Beatrice se pregunta si hay forma de ganar, y cuando Batora asegura que cumplirá su promesa de matarla, Beatrice expresa que ya no creerá en sus promesas mientras llora, pidiéndole a Dlanor que la mate. Seguidamente, Batora teoriza que hay un camino oculto hacia el segundo piso, cosa que Dlanor niega, a lo que Cornelia y Gertrude agregan que la vigilancia de Erika fue perfecta y solo Rosa fue vista subiendo las escaleras. Batora pregunta si esa era Rosa en realidad, puesto que pudo ser alguien disfrazado, pero Dlanor lo refuta. Batora señala que el culpable es el que estaba amenazando a Natsuhi, ante lo que Dlanor aclara que el culpable no puede ser alguien que no ha sido mencionado al principio de la historia. Seguido a eso, Batora teoriza que pudo ser un suicidio colectivo, a lo que Gertrude contesta que las muertes fueron homicidios, y como Batora cuestiona cómo pueden asegurar que Kraus está muerto sin ver su cadáver, Cornelia le recuerda que la verdad roja no necesita evidencia. Esto frustra a Batora, a lo que Beatrice lo invita a ir juntos al infierno, pero asegura que puede demostrar que Natsuhi es inocente, aunque no podrá mantener su promesa. Y mientras Beatrice le pide que desaparezcan juntos, Batora puede declarar en rojo que Natsuhi no es la culpable gracias a que Virgilia se lo dijo, pero Dlanor lo atraviesa señalando que según la segunda ley de Nox, está prohibido que un ente mágico lo ayude con las verdades rojas si no tiene pruebas, y que si no le muestra dichas evidencias, esa será su despedida, motivo por el que Batora se disculpa con Beatrice. Dlanor declara la corte como terminada, momento en el que Beatrice le agradece por haber estado junto a ella, para que luego Batora caiga. De esta manera, Dlanor explica que Natsuhi cometió los crímenes entre la medianoche y la 1 AM, instante en el que Eva le reclama por haber matado a Yoji. Batora se interpone, pero Eva lo golpea para luego batear a Natsuhi. Posteriormente, Erika trae los diarios de Natsuhi, la cual protesta, pero Eva le dice que no tiene derecho a la privacidad. Ella lee una página donde Natsuhi se queja por ser la rehén de los Ushiromiya, y Erika le pide a Kumasawa y Nanjo que expliquen las circunstancias del matrimonio de Kraus y Natsuhi. Debido a eso, ellos comentan que la familia de Natsuhi era una de las familias enemigas de Kinzo, pero cuando él los derrotó económicamente, les regaló una casa y a cambio se llevó a Natsuhi para que fuera la esposa de Kraus. Erika señala que Natsuhi le agarró rencor a la familia desde ese momento, cosa que ella confirma, pero acota que Kraus la trató bien desde el principio, mostrándole compasión y afecto. No obstante, Erika indica una página donde Natsuhi expresó que tal vez la buena voluntad de Kraus era para humillarla, llamándolo desagradable. Natsuhi manifiesta que si bien pensó eso al principio, ella ama a su marido, de lo que Erika le pide una prueba, pero Natsuhi alega que no necesita una evidencia para probar que está enamorada, ante lo que Erika señala que Natsuhi lo pudo decir en rojo, pero como no lo hizo, ella no tiene derecho a hablar de amor, concluyendo que ella nunca ha estado enamorada. Seguidamente, Erika declara que seguirá revisando los diarios para ver si encuentra algo que demuestre el amor de Natsuhi, momento en el que Natsuhi reflexiona que en los diarios ella solo escribió cosas que quería olvidar, e incluso la venganza contra el marido que ella despreciaba, instante en el que Erika acota que existe una persona más que pudo ser el culpable, revelando que es Kinzo, puesto que él tampoco tiene coartada. Natsuhi entonces declara que Kinzo dejó la familia en sus manos, señalando que Kinzo no es el culpable, y aunque la acusen a ella, tarde o temprano su inocencia será demostrada, ante lo que Erika los invita a todos a buscar a Kinzo. Paralelamente, Beruncaster declara en rojo que Kinzo nunca salió de la habitación, además de que solo puede existir en el segundo piso, sentenciando que Kinzo solo puede estar en
la habitación de Natsuhi. Lambda ratifica esto, por lo que Veruncastel le da una última oportunidad para que admita que Kinzo es el culpable, pero como Natsuhi sostiene que es inocente, Veruncastel declara que ambos pasaron la noche en la cama de Natsuhi. Erika teoriza que Kinzo y Natsuhi mantuvieron relaciones sexuales, agregando que Natsuhi trató de robar todos los bienes de la familia usando su cuerpo. Natsuhi protesta, pero Erika sostiene que hay varias pruebas que lo confirman, a lo que Veruncastel le sugiere que diga que Kinzo no existe. Pero Natsuhi contesta que Kinzo le confió el futuro de la familia, cosa que Veruncastel niega en rojo, lo cual hace que Natsuhi se quiebre y Lambda proclama a Veruncastel como la ganadora del juego. De este modo, Veruncastel procede a revelar la verdad de ese fragmento, señalando que Natsuhi se vestía como Beatrice para seducir a Kinzo y quitarle los bienes como venganza por el matrimonio forzado. Pero cuando Batra y los demás descubrieron el oro, ella comenzó a planear los asesinatos. Posteriormente, Natsuhi pregunta si eso es todo lo que el hombre de hace 19 años quería, pero Erika contesta que allí solo están ellos. Por todo esto, Natsuhi confiesa que ella cometió un asesinato hace 19 años, recordando lo humillada que se sentía cuando Kinzo le dio al bebé para que lo adoptara, época en la que se preguntaba si había fallado como mujer, hasta un día donde la sirvienta caminaba con el bebé en brazos por el acantilado y Natsuhi la empujó. Los cuerpos fueron encontrados poco después y el marido de la sirvienta recibió una compensación, y cuando este murió, Natsuhi confesó todo ante su tumba. A través de esto, Natsuhi se siente culpable, preguntándose si ese hombre ya está satisfecho porque su marido y su hija están muertos, ante lo que Erika le recrimina por hacerse la víctima a pesar de lo que hizo. Natsuhi entonces expresa que ya no le queda nada, pidiéndole al hombre que la perdone, instante en el que Batora declara que todo es inútil, por lo que el juego termina. Durante la fiesta del té, Erika declara que se puede explicar los primeros 4 juegos con Natsuhi como la culpable, y Veruncastel acota que no puede permitir la existencia de Beatrice en ese fragmento. De este modo, Dlanor revela que las estacas fueron hechas en Nueva York como imitaciones, y Kinzo las compró caras por ser fan del ocultismo, cosa de la que Veruncastel se ríe por ser la verdadera identidad de las 7 hermanas del purgatorio. Dlanor informa que Ronoue y Gap serán arrestados y se está investigando el recipiente que se usó para crear a las hermanas Siesta, para luego ser llevadas a la horca, a lo cual Veruncastel felicita a Erika por su gran labor como su pieza, otorgándole el título de la bruja de la verdad. Lambda la felicita, para que luego Veruncastel comente que viajará a otro fragmento para matar el aburrimiento, por lo que ambas señalan que se encontrarán de nuevo en algún lugar, porque el mar de fragmentos es un lugar poco profundo para dos enamorados. Veruncastel entonces le da el derecho a Erika como gobernante de ese fragmento para que sea la maestra, y elige el título del próximo juego, declarando el 6º juego como el jaque mate de la bruja dorada. Poco después, Beato llama mentiroso a Batora para luego despedirse mientras pide perdón. Debido a eso, Batora recuerda su encuentro con Dlanor en la Tierra Dorada, donde él señala que perdió el juego por el decálogo de las leyes de Nox, ante lo que Dlanor contesta que el juego de Beato también usa el decálogo, además de que Beatrice creó el juego para establecer el resultado junto a Batora, momento en el que Virgilia declara en rojo que Beato quiere que sea él quien descifre el acertijo. Dlanor se ofrece a ayudar a Batora cuando esté en problemas, y Virgilia comenta que es como el amor entre jóvenes, ante lo que Batora recuerda que su primer amor empezó a salir con otra persona por no decir lo que sentía. Virgilia acota que su relación con Beato es de ese tipo, a lo que Batora responde que ellos solo están peleando a muerte, y Dlanor replica que Beato nunca dijo nada como eso en rojo, por lo que Batora se sonroja. Debido a eso, Batora reflexiona que Dlanor y Virgilia le dieron muchas pistas para luego aparecer en el purgatorio, donde Cornelia y Gertrude le recuerdan la primera y segunda ley de Nox. Batora recuerda que al final del primer juego
juego, se dijo que esa historia fue escrita en unas hojas dentro de una botella, por lo que las opiniones del autor están incluidas en el desarrollo, concluyendo que ellos no pueden seguir adelante a menos que admitan que están enamorados. Bátora les pide que le repitan todas las leyes de Nox, a lo que Gertrude le pide que vuelva al juego y que se enfoque en la débil luz de la verdad, por lo que Bátora se da cuenta que sin amor la verdad no puede ser vista. Él se lanza al mar de fragmentos, viendo cómo hizo una promesa de meñique, a través de la que él entiende todo. Bátora revive, pero Beato se vuelve cenizas, ante lo que Bátora le reclama por no esperarlo ni decir lo que sentía de una manera más simple, jurando que no perderá de vista la verdad nunca más. Ellas se sorprenden cuando Bátora revive pidiendo la revisión del juicio, para que luego las Chiesta informen que no lo pueden eliminar. Lambda acepta que se revise todo, y a pesar de que Veruncastel objeta, Lambda Delta nombra a Bátora como el nuevo hechicero del infinito. Erika se enoja por esto, alegando que Bátora no puede negar que Natsuhi es la culpable, pero Bátora contesta en rojo que puede crear una teoría donde Natsuhi no sea culpable. Dlanor ataca a Bátora, argumentando que no se puede anular el razonamiento de Erika, a lo que Bátora replica que él puede construir otra verdad usando una interpretación diferente. De esta manera, Bátora teoriza que es posible explicar todo con la venganza del hombre de hace 19 años, quien podría ser alguno de ellos, cosa que Dlanor refuta, puesto que va en contra de las leyes de Nox, debido a que, ley primera, el culpable no puede ser alguien que no haya sido presentado, y ley octava, la solución no puede ser a través de pistas que no hayan sido dadas. Bátora declara que se reveló que él no es hijo de Asumu, por lo que podría ser factible. Erika acota que Bátora estaba en otro lado a la hora del crimen, a lo que Bátora indica que no hay garantía que la hora del crimen sea precisa, pero Dlanor contesta que es imposible. Bátora argumenta que el crimen pudo suceder después de que todos entraron a la habitación, a lo que Erika le contesta que la muerte de Jessica y los demás fue confirmada en rojo. Ronoue aparece preguntando en qué momento se dijo eso, ante lo que Erika dice que Lambda Delta lo dijo al inicio de la corte. No obstante, Ronoue señala que los cadáveres podrían haber estado vivos a esa hora y morir después de ser descubiertos, para que seguido a eso, Gab y Virgilia le recuerden que Kinzo estaba muerto desde el comienzo del juego, hecho que desmorona la explicación de la desaparición de los cuerpos. Las hermanas del purgatorio declaran que ninguno de los cuerpos fue movido y no pudieron desaparecer, razón por la que Erika se pregunta por qué Veruncastel y Lambda no dijeron nada al respecto. Dlanor le pide a Bátora alguna prueba de que Kinzo está muerto, por lo que Bátora le muestra el cadáver, añadiendo que en Rokkenjima no hay manera objetiva de verificar si es el cadáver de su abuelo, pero a pesar de eso, Bátora declara en dorado que ese es el cadáver de Ushiromiya Kinzo. Erika queda en shock, ante lo que Lambda explica que la verdad dorada solo puede ser usada por el maestro del juego, y Dlanor acota que esta puede ser a veces más fuerte o débil que la verdad roja. Lambda acepta la verdad de Bátora, por lo que Bátora declara que eso significa que la acusación de adulterio a Natsuhi ha sido negada, por lo que eso nunca pasó. Dlanor pregunta cómo puede estar segura que Bátora no es en realidad el detective, lo cual Bátora refuta para que luego Dlanor le recuerde que él dijo que creyó ver una ilusión de su abuelo, pero Bátora contesta que la ley novena permite esa afirmación, cosa con la que Dlanor se da cuenta que Bátora no es el detective. Dlanor entonces expresa que está feliz de haber jugado contra Bátora, anunciando su derrota. Erika le reclama, a lo que Bátora le dice en azul que el hombre de hace 19 años intentó inculpar a Natsuhi, y a pesar de que ella alega que Natsuhi hizo todo para vengarse de la familia Ushiromiya, Veruncastel acepta que la lógica de Erika tiene un fallo al no poder explicar la desaparición de los cuerpos, ordenándole que arregle su teoría, pero como no puede, Veruncastel
se burla de ella. Sin embargo, Bátora y Dlanor le dicen que como dos verdades pueden existir al mismo tiempo, la de Erika puede ser efectiva, por lo que Dlanor le promete que protegerá su verdad y no se reirá de ella, ante lo que Lambda declara un empate, dándole el derecho a Bátora para que organice el sexto juego. Bátora entonces reta a Erika para que lo enfrente de nuevo, aclarando que le cambiará el nombre al sexto juego, y Erika declara que lo matará. De esta manera se nos muestra como en el sexto juego Veroncaster y Lambda Delta felicitan a Erika y Bátora por su boda. Al momento de ponerse los anillos, Erika le pide que no se preocupe porque ella nunca lo amará. Bátora se pregunta por las cadenas que lo tienen atrapado, ante lo que Erika contesta que él las creó, señalando que como será su esposa, ella lo contaminará para siempre. Paralelamente, Engie vuelve en sí, recordando que ella salió en un viaje para descubrir lo que pasó hace 12 años, preguntándose si realmente tiene esos recuerdos. En ese momento, Hachiyo Toya se presenta, a lo que Amakusa señala que según los periódicos, la persona detrás de ese nombre era un hombre, y Hachiyo contesta que ese sujeto es un chivo expiatorio puesto por su editor. Debido a eso, Engie recuerda que ella vino a encontrarse con ella, la cual es una escritora que saltó a la fama en los últimos años por sus novelas de misterio, además de que se reveló que varios escritos anónimos de alta valoración fueron también escritos por ella. No obstante, Engie le dice que viene a ver a la falsa escritora de los mensajes de las botellas Itoi Kukuro Serogona Naroku, descifrando que es ella a través de la forma que usó números para formar su nombre, razón por la que Hachiyo la felicita. De este modo, se nos explica que a partir de las botellas que fueron encontradas con mensajes, la gente comenzó a hacer falsificaciones, y si bien muchos de los que hacían teorías sobre esto en internet recibieron mucho hate, Itoi Kukuro ha sido una de las que más reconocimiento ha ganado. Engie entonces comenta que ella leyó End of the Golden Witch, preguntándole quién le dio el derecho a matar a sus familiares allí, a lo cual Hachiyo la reconoce como la última descendiente de la familia Ushiromiya, señalando que tal vez ella está allí para averiguar la verdad sobre Rokkenjima que ella ha alcanzado, mostrándole el manuscrito de su nueva historia, Dawn of the Golden Witch. Pero cuando recuerda su viaje a Nijima, Engie siente que algo está mal. Debido a eso, Engie le exige que le revele su verdadera identidad, preguntándole de quién es pieza esta vez, por lo que Hachiyo se transforma en su forma de bruja y la felicita por descubrirlo. Engie le pregunta por qué está viva, recordando que durante Alliance of the Golden Witch, ella fue despedazada por decirle su identidad a su hermano, a lo que Hachiyo le pide que sea su observador en el fragmento que Beatrice está tejiendo, revelando que ella veía a través de Bátora, pero como ahora será el maestro del juego, ya no es el adecuado para ser el observador. Engie sostiene que no entiende nada, ante lo que Hachiyo comenta que a ella también le gustaría saber qué clase de verdad Bátora descubrió, invitando a Engie para que sea su lectora, asegurándole que la protegerá de Veroncaster, Lambda Delta y Beatrice, cosa que Engie acepta, por lo que Engie es nombrada la Miko de la bruja del teatro, y Hachiyo revela que su nombre de bruja es Featherin Augustus Aurora. A su vez, Veroncaster y Lambda se preguntan qué tendrá planeado Bátora para el sexto juego, instante en el que Beatrice aparece, y como Erika comenta que creía que Beatrice había desaparecido, Lambda acota que la Beato jugadora desapareció, y esa debe ser una Beatrice creada por Bátora para hacer su pieza, la cual les pide un poco de tiempo para despertar a su padre, momento en el que Erika declara que deshará de nuevo su ilusión. No obstante, Beatrice le informa que será su aliada
enojada, por lo que Lambda le pregunta quién es, porque Beatrice jamás haría una cara como esa. Ella menciona que no tiene recuerdos porque acaba de nacer, pero aún así, ella se esforzará en convertirse en la Beatrice que todos esperan. Instante en el que Batora llega, regañando a Beatrice por no estar en su habitación, exigiéndole que regrese de inmediato, y como ella lo llama padre, Batora le ordena que lo llame por su nombre. De este modo, ellas lo apuran para que inicie el nuevo juego, y Batora anuncia que se llamará Dawn of the Golden Witch, dando comienzo a la partida. Angie se pregunta por qué Beatrice está viva, ante lo que Featherin le explica que se puede morir ya sea fuera del tablero de juego o en el juego como tal, circunstancia en la que las brujas pueden revivir varias veces a la persona que murió, por lo que las personas en los juegos son solo piezas para las brujas, señalando que así es como María puede revivir a Sáctaro, y como Beato se rindió en el juego anterior, es imposible para esa Beatrice ser revivida nuevamente. No obstante, Featherin comenta que Batora está tratando de revivir a la Beato que desapareció, señalando que no es imposible dar nacimiento a Beatrice una vez más, puesto que, como dijo Bernkastel, Beato es un ser que personifica las reglas, por lo que la nueva Beato sería un polluelo de la Beatrice anterior. Por todo esto, se nos muestra como unos días antes, Genji le informa a Batora que el sexto juego está listo, recordando cómo Beatrice se esforzaba antes de cada juego para que no hubiese errores de lógica. Seguidamente, Genji le informa que Beatrice ya despertó, por lo que Batora declara que le mostrará que ya entendió todo. De este modo, Enge señala lo mucho que cambió Batora con respecto a Beatrice cuando alcanzó la verdad, recordando que durante el cuarto juego, Batora afirmó que nunca se encontró con una Beatrice hace 6 años, por lo que la primera vez que ambos se vieron fue el 4 de octubre de 1986. Featherin comenta que tal vez Beatrice es el resultado del pecado de Batora, ante lo que Enge recuerda que Beatrice dijo algo parecido y Batora se disculpó con ella al final del quinto juego. Paralelamente, Batora se encuentra con Beatrice en Cubadorian, la cual le agradece por darle un cuerpo, y cuando Batora la abraza revelando que por fin pudo resolver su acertijo, ella afirma que ya no desaparecerá, agregando que no necesita que se disculpe con ella porque será feliz mientras pueda serle útil a Batora. Sin embargo, Batora se da cuenta que hay algo extraño con esa Beatrice, preguntándole quién es. Batora le pregunta a Genji por qué esa Beatrice lo llama padre, exclamando que esa Beatrice debe ser farsa, mientras recuerda la actitud altanera de la Beatrice real, pero Genji afirma que esa chica es en efecto Beatrice, pero quizás no es la que Batora conoce, y como Kumasawa agrega que la antigua Beatrice que él conoció había vivido 1000 años, Batora se pregunta si debe esperar todo ese tiempo para que Beatrice vuelva a tener su personalidad de vuelta. Debido a eso, Hachiyo le dice que aunque sea la misma Beato, ella es diferente, momento en el que Enge se da cuenta que volvió a la realidad. A través de esto, Hachiyo explica que hay diversos factores que pueden afectar la personalidad de una persona, y como aquella Beatrice vivió más de 1000 años, tal vez la nueva Beato nunca llegue a ser igual. Enge se pregunta si Hachiyo alcanzó la verdad y por eso se convirtió en una bruja infinita, por lo que se muestra decidida a ponerle fin a esa historia. De este modo, llega el día de la conferencia familiar, donde Shannon y Canon hablan sobre Joji y Jessica, razón por la que Shannon le cuestiona a Canon por qué ignora a Jessica a pesar de que ella le dijo que le gustaba, y como Canon le responde que ellos son muebles, Shannon le revela que Joji probablemente le proponga matrimonio y ella aceptará. Seguidamente, Shannon presiona a Canon para que sea sincero con sus sentimientos, por lo que él expresa que ama a Jessica, acotando que se sintió triste cuando la rechazó la noche del festival escolar, concluyendo que él ya no tenía derecho a amar a nadie, ante lo que Shannon le dice que él mismo se debe dar ese permiso, comentando que ella planea ser feliz junto a Joji, declarando que ese es el inicio de su despedida. Ella agrega que sabe que su felicidad está hiriendo a Canon,
Cannon, pero en algún momento ellos deberán resolver eso y darse mutuamente la bendición, proclamando que el que gane dará todo por su amor, puesto que después de todo, ellos ya no son muebles. Después de que llegan, Cannon le cuenta la situación a Jessica y como ella le pregunta si se irá, Cannon le confiesa que la ama, acotando que está pensando en renunciar a su vida de mueble para estar junto a Jessica, y ella responde que lo esperará el tiempo que sea necesario para que, seguido a eso, Cannon le revele que su verdadero nombre es Yoshiya. Beato observa esto, preguntándose qué debería hacer por Batora, y cuando le pregunta a Kumasawa si la Beatrice de la que Batora habla no es ella, Kumasawa replica que ella solo perdió sus memorias, ante lo que Beato declara en rojo que ella nació por el bien de Batora, por lo que quiere convertirse en la bruja dorada que Batora quiere ver. Debido a eso, Engie se compadece de Beato, preguntándole a Featherin si Beatrice simplemente arrastrará a su hermano a ese juego infinito, pero Featherin contesta que 1000 años pueden hacer cambiar mucho a una persona, acotando que esos 1000 años pueden ser la repetición de un corto periodo de tiempo, concluyendo que Beatrice se convirtió en bruja a través de los 6 años que Batora no volvió a la isla, ante lo que Engie se pregunta por qué odia a Batora a pesar de que él no hizo nada. Paralelamente, Kumasawa le dice que abrirá la puerta una vez más, transformándose en Virgilia, diciéndole que ella decidirá qué camino elegir, apareciendo junto a Engie y Featherin. Luego de que Virgilia se inclina, Featherin declara que dejará que Beato tenga acceso a sus archivos, poniendo a Engie para que se haga cargo, revelando que en los archivos están los fragmentos de las historias de los juegos anteriores como si fueran libros, por lo que si los lee, se pondrá al tanto de todo, ante lo que Beato le agradece, decidida a aprender más sobre la bruja dorada, esto al momento que Erika llega a la isla, proclamando que expondrá la verdad. Luego de que Erika se cambia y comienzan a cenar, todos elogian el reconocimiento de Erika sobre las novelas de misterio, razón por la que ella alega que puede resolver cualquier misterio, ante lo que María lee de un libro de acertijos cuál es el número mínimo de cortes para dividir un pastel en 8 piezas, y a pesar de que todos concluyen que se necesitan 3 cortes, Batora concluye que solo se necesita 1, con lo que Erika está de acuerdo, explicando que si se dobla el pastel lo suficiente, se podrán obtener 8 rebanadas con un solo corte. Esto sorprende a todos, y Erika comenta que fuera de la verdad roja, el observador es libre, pero concluye que no tiene sentido decírselo a la pieza y no al maestro del juego. Después de la cena, Jessica y los demás le explican a Erika la leyenda de Beatrice, recordando al sirviente que se cayó por las escaleras hace 2 años justo después de haberse puesto el cuadro, ante lo que Erika opina que todo eso debe ser una broma de algún idiota. María defiende la existencia de Beatrice, dándole un amuleto para que evite la maldición de la bruja. Cuando se retiran, Beato se pregunta quién es esa Beatrice, puesto que en los fragmentos esa Beatrice era muy diferente a ella y solo existía para hacer sufrir a Batora. Ella toca el cuadro, pero es tragada por este, encontrándose con la otra Beatrice. Ella le pregunta quién es, por lo que Beato contesta que vive para servir a Batora, cosa que Beatrice no entiende, a pesar de que conoce a Batora, diciéndole a Beato que ella es su hermana pequeña, momento en el que Beato se da cuenta que el cuadro no está, concluyendo que volvió a hace unos años atrás. Beatrice menciona lo irónico de que Kinzo trata desesperadamente de revivirla, a pesar de que ella se pasea todas las noches por allí, señalando que sus poderes habían sido limitados por el santuario, pero poco a poco están volviendo. Beato le pide que le enseñe sobre ella, por lo que Beatrice acepta mostrarle cómo es su vida diaria, a la vez que Shannon les cuenta a Erika y los demás sobre las ventanas que se abrían solas y otras cosas extrañas. Beato le pregunta a Beatrice por qué abre las ventanas, a lo que ella responde que debido a las toxinas antimágicas de los humanos, ellas no deberían poder existir en la isla, pero aún así, ella puede abrir las ventanas, lo cual es una prueba de su existencia. Erika le replica a Shannon que es una estupidez, y a pesar de que los demás señalan que también ha escuchado rumores, Erika afirma que Shannon nunca ha visto a Beatrice en persona y solo ha estado esparciendo los rumores, concluyendo que todo eran bromas de los sirvientes, puesto que Beatrice no puede existir.
Angie se pregunta si en verdad lo hizo Beatrice o si todo fue una broma, ante lo que Featherin acota que no se puede saber si nadie nunca la vio, agregando que una de las fuentes de la magia es una glamurosa presentación. Ella recuerda a Maria y Sáctaro, concluyendo que Beatrice no es humana, hecho al que Featherin contesta que detrás de Beatrice hay una persona. Por su parte, Maria le asegura a Erika que Beatrice hacía aparecer dulces con magia en una taza vacía, razón por la que Erika tira su té, pidiéndole que le enseñe cómo lo hizo, reconociendo a Maria como la bruja de los orígenes. Al momento que Dlanor aparece, Maria pone una taza sobre la mesa, donde aparecen varios caramelos, pero Erika argumenta en azul que solo está inventando historias tontas. Maria responde en rojo que lo que ella dice es verdad, asegurando que no hay ningún truco en la mesa ni en la taza. Erika entonces le pregunta si solo las brujas pueden usar magia, y como Maria responde afirmativamente, Erika se propone hacerlo ella misma. Sin embargo, ella le pregunta a Maria por qué cierra los ojos para recitar el conjuro, a lo que Maria responde que debe hacerlo para evitar que las toxinas antimágicas destruyan el milagro. Erika entonces le muestra que un caramelo apareció en su taza, lo cual deja maravillada a Maria porque Erika pudo usar magia. No obstante, Erika declara que ella levantó la taza y puso el dulce mientras Maria no miraba, sentenciando que lo que Maria cree son puros trucos baratos, puesto que la magia no puede existir. Sáctaro contesta que eso no prueba que la magia no existe, y cuando Erika responde que tampoco es prueba de que la magia existe, Cornelia y Gertrude protegen a Maria, a lo que Dlanor le informa que rompió la ilusión de la bruja Maria. Ella comienza a llorar, razón por la que Erika decide irse, alegando que está aburrida, pero se burla de Maria por haber creído que ese truco era magia. Paralelamente, Batra regaña a Erika por destruir los sueños de una niña pequeña, ante lo que Erika contesta que ella también es una niña, y cuando se propone ir a su habitación, Maria se ríe, declarando con voz macabra que ninguna toxina de Erika le afectará porque ella es aprendiz de Beatrice, y Erika la invita a jugar otra vez. Posteriormente, Shannon y Joji se ven a solas, donde hablan sobre la actitud de Erika, y Joji reflexiona que quizás ella está tratando de parecer una adulta, recordando que él tuvo una etapa así, pidiéndole a Shannon que no le diga a nadie lo que le va a contar. De este modo, Joji recuerda que desde pequeño, él siempre se sintió superior a sus primos, puesto que pensaba que ni Jessica ni Batra podrían tener pareja por su personalidad, preguntándole a Shannon si lo desprecia por contarle eso, pero ella contesta que como ese pensamiento no modificó su comportamiento y por ende no le hizo daño a nadie, ella no lo juzgará. Seguidamente, Joji comenta que él empezó a darse cuenta que cuando Shannon jugaba con Jessica y Bátora, su sonrisa era más radiante, y a medida que fueron creciendo, él comenzó a sentir celos porque sus primos eran más populares con el sexo opuesto, agregando que él nunca tuvo ni siquiera una amiga porque no sabía cómo lidiar con las chicas, por lo que él empezó a odiar a las mujeres por no ser capaces de reconocer a un buen hombre. Él le confiesa a Shannon que se propuso a conquistarla como venganza, pero poco a poco sus sentimientos fueron cambiando, ante lo que Shannon contesta que nada de sus pasados importa, puesto que ellos se aman, y pese a que Joji se siente avergonzado por la forma en la que solía pensar, le jura a Shannon que la hará su esposa, aunque tenga que enfrentar al mundo, pidiéndole que se case con él, y Shannon acepta. Paralelamente, Erika le pide a Meta a Batra que dé inicio al caso, ante lo que Batra contesta que ella es lamentable por ser incapaz de amar a las personas, pero Erika le cuestiona su cambio de actitud hacia Beatrice, preguntándole si se enamoró o alguna estupidez como esa. Por otro lado, Canon se da cuenta del anillo que tiene Shannon, comentando que es su turno, por lo que Shannon le recuerda el broche que le dio, instándolo a que no retroceda y busque su felicidad junto a Jessica. Debido a eso, Beatrice le comenta a Beato que ella le dio el espejo a Shannon, haciendo que ella rompiera
rompiera el espejo en el santuario para que su magia volviera. Kumasawa le cuenta a Erika sobre la historia de la isla y el santuario, a lo cual ella le cuestiona por qué ese santuario se convirtió en un sello para Beatrice, además de que no entiende por qué Beatrice odia las telarañas, al igual que los espíritus malignos que se rumoreaba que existían en la isla, concluyendo que la leyenda de Beatrice es solo una readaptación de la leyenda de Akujikijima, es decir, Rokkenjima antes de ser habitado por los Ushiromiya. Ella les pregunta a las dos Beatrice qué piensan, momento en el que una telaraña cae. Beato la toca sin que le pase nada, pero a Beatrice le quema el dedo, preguntándole a Beato por qué no le afectan, para luego comentar que ni ella sabe por qué las telarañas le hacen daño. Ella le explica que tampoco puede tocar el pomo de la puerta de Kinzo porque su amuleto le quema. Sin embargo, a Beato no le afecta, hecho ante el que Beatrice señala que a pesar de que es una parte de ella, Beato parece como si fuera humana, aclarando que ella puede usar magia, pero es un alma sin cuerpo a diferencia de Beato que tiene cuerpo pero no puede usar magia, invitándola a que se conviertan en una. No obstante, cuando se toman de la mano, no pasa nada, y Beatrice concluye que así deben permanecer. Luego de que juegan cartas, Jessica le toma las manos a Kanon, animándolo a mejorar y encontrar cosas nuevas juntos, cosa que Kanon acepta, expresando que Jessica irradia luz como si fuera el sol, por lo que es muy fácil enamorarse de ella. Sin embargo, Kanon no entiende por qué Jessica se enamoró de él. Debido a eso, Kanon le pregunta a Jessica qué le gusta de él, y como Jessica no puede expresar bien sus sentimientos, Kanon acota que no sabe si podrá aceptarla, pero él quiere cambiar para poder aceptar su amor. No obstante, Kanon comenta que no le queda tiempo, agregando que él todavía es un mueble, por lo que debe luchar para poder disfrutar del amor a pesar de nacer con un cuerpo no apto para ese mundo. Engie señala que Shannon y Kanon decidieron aceptar el amor más rápido que en otros juegos, pero se pregunta por qué ellos hacen tanto hincapié en necesitar dejar de ser muebles, puesto que si ellos quisiesen, se podrían casar escondidas a pesar de ser sirvientes de la familia, y si bien Jessica y Joji podrían recibir el rechazo de sus padres, valdrá la pena si pueden ser felices, señalando que es extraño el hecho de que necesiten magia para hacer eso, recordando el broche de mariposas que Shannon recibió que sí le permitía amar. Beatrice le explica a Beato que el broche es un ítem mágico que le dará resultados a Shannon, con la cual está conectada, recordándole que ella le dio el broche para animarla, acotando que mientras la persona que lo recibió no se rinda, le dará la oportunidad de cumplir sus deseos, cosa con la que Beato se siente maravillada. Beatrice le pregunta qué clase de magia haría si pudiera usarla, y Beato menciona el truco de la taza, por lo que cuando abre los ojos ve el pétalo de una flor allí, ante lo que Beatrice declara en dorado que ella creó un pétalo dentro de la taza y fue una magia espléndida. Pese a esto, Engie le cuestiona que eso no explica por qué los muebles necesitan magia para amar y por qué el broche le dio el poder a Shannon para acercarse a Joji, pero Featherin contesta que no le dirá su punto de vista porque sería muy sencillo, instándola a que construya una contrateoría por sí misma, razón por la que Engie razona que si bien pensaba que el broche estaba encantado, el hecho de que los muebles lo busquen para lograr su amor la hacen preguntarse qué tipo de magia esperan recibir. Paralelamente, Kanon le explica sobre el broche, ante lo que Jessica le contesta que sus sentimientos no tienen nada que ver con el broche, pero Kanon sentencia que los muebles solo pueden amar a través de este, al momento que el broche comienza a brillar. Jessica entonces aparece en la sala del té junto a Joji, a lo que Shannon y Kanon se disculpan por traerlos, pero les informan que cosas extrañas pasarán. Seguido a eso, Joji le dice a Jessica que harán un juicio para parejas enamoradas, instante en el que Shannon y Kanon unen las mitades del broche,
acto a través del que Separ y Furfur son invocados. Beato prepara galletas junto a Kumasawa para dárselas a Batora, pero él le ordena que las tire a la basura, exigiéndole que no lo desconcentre porque está en un juego importante. Kumasawa le reclama, a lo que Beato le dice que no importa, y Batora le ordena a Beato que no lo llame padre porque Beatrice nunca lo llamó así. Engie no entiende el comportamiento de Batora, por lo que le pregunta a Beato por qué lo llama padre, ante lo que Beato responde que Batora le dio la vida y ella nació con el propósito de dar lo mejor por él. No obstante, Featuring agrega que quien le dio ese objetivo fue la Beatrice original. Beato entonces expresa que ella solo quiere ser apreciada por Batora, razón a través de la que Engie se da cuenta que ella está enamorada de Batora, preguntándose por qué la verdadera Beatrice no se lo dice en persona en lugar de usar una pieza en su lugar. Batora ve a Beatrice, la cual le pregunta si le molesta el hecho que ella no renacerá de nuevo, burlándose de él por esperar algo como eso. Ella murmura que llegó su turno de vengarse, ante lo que Batora contesta que no tiene sentido si no es contra ella, a lo que Beatrice le pide que vea a Beato como su hija que la dejó a su cargo, notando como junto a las galletas hay una carta donde dice que Beato es la hija de Beatrice. Paralelamente, Furfur y Separ invocan a las dos Beatrice y luego de que les presenta a Beato, Beatrice proclama que esa será la última noche que se podrán usar los poderes del broche dorado para conceder el amor al más fuerte. Jessica protesta ante esto, a lo que Furfur y Separ le dicen que si no le dan su bendición, Canon se irá de la isla y no lo verá más. O por otro lado, Shannon será la que se irá, para que luego Beatrice agregue que ellos se buscaron eso enamorándose de unos muebles. Joji entonces le dice a Jessica que se lo deben tomar en serio, señalando que si bien apoya sus sentimientos hacia Canon, los repudiará si eso significa que podrá estar con Shannon, cosa que ella y Canon también afirman, por lo que Jessica declara que peleará. Beatrice le informa a Beato que ella también puede participar para poder conectarse emocionalmente con Batora, por lo que ella accede. De este modo, Furfur y Separ anuncian que dará inicio el juicio donde se otorgará un milagro de amor para una pareja de enamorados, informándoles que deberán sacrificar una vida para obtener el amor, preguntándole a Joji a quién elegirá. Por su parte, Erika se propone a poner cinta en las puertas y ventanas de nuevo, momento en el que Dlanor aparece comentándole que Batora la venció, para luego preguntarle a Erika por qué odia la magia. Erika contesta que ella solo quiere sacar a la luz la verdad de las cosas, pero Dlanor señala que parece haber algo más. Erika entonces recuerda cómo ella empezó a dudar de un chico con el que ella vivía, y a pesar de que este le decía que no la estaba engañando, Erika solo veía indicios de lo contrario. Sin embargo, ella nunca encontró una prueba de que la estuviesen engañando, y un día el chico le gritó que no la quería ver más. Por todo esto, Erika declara que si hay amor, empiezas a imaginar cosas, invitando a Dlanor para que juegue con ella. De esta manera, Erika le dice que le mostrará unos fragmentos y Dlanor deberá dar pruebas de la infidelidad, cosa que Erika contrarrestará con la verdad azul, pero no se podrá usar la verdad roja, ante lo que Dlanor declara que renuncia al juego. Erika expresa que ella aplastó a ese hombre usando la verdad. No obstante, Dlanor señala que no importa qué verdad usara ese hombre, puesto que ella siempre iba a ganar. Erika se pregunta por qué no usó la verdad dorada, ante lo que Dlanor le recuerda que los humanos no pueden usar la verdad roja, pero señala que las evidencias de que él todavía la amaba no han sido desaprobadas. Erika responde que ahora ella decide lo verdadero porque es la bruja de la verdad, y luego de que Dlanor se retira, Erika reflexiona que saber la verdad mientras hay amor solo trae dolor y sufrimiento. Todo esto
esto a la vez que desea que los crímenes comiencen pronto. A su vez, Joji le informa a Eva sobre su compromiso con Shannon, declarando que él no quiere heredar la cabeza de la familia y solo quiere construir su propia empresa como lo hizo Hideyoshi. Eva contesta que su padre tuvo que sufrir mucho para conseguir eso, ante lo que Joji replica que él tendrá una mujer comprensiva como su padre la tuvo. Eva menciona que la chica a la que vieron para su matrimonio también gusta de Joji, pero él le grita que no pensó en sus sentimientos, y si bien Joji entiende que sus padres siempre lo han cuidado y han buscado lo mejor para su hijo, es momento de que se rindan con él, señalando que Eva solo quiere arreglar un matrimonio para mantener las apariencias sociales y por sus circunstancias económicas. Joji carga contra su madre, pero ella se convierte en Eva Beatrice, atrapando a Joji en una telaraña, hecho que causa que Joji recuerde todas las actividades que su madre lo obligaba a hacer desde niño, y Eva Beatrice declara que todo eso era para asegurar su éxito, por lo que ella elegirá la mejor chica para él, para que luego Joji caiga de rodillas y le agradezca por haber hecho tanto por su bien. No obstante, él le dice que Shannon también le enseñó muchas cosas y que lo que hace que él sea un buen hombre no son necesariamente fruto de su educación. Eva Beatrice lo ataca con telarañas, pero Joji las esquiva y las rompe para luego contraatacar, y mientras se despide de ella, Joji la atraviesa, agradeciéndole por haberle enseñado artes marciales. Él llama a Gab para que se lleve el cuerpo, rompiendo el bastón de Eva Beatrice. Cuando vuelve, Joji le dice a Jessica que él necesitaba deshacerse de su madre para poder estar con Shannon, momento en el que Furfur y Separ anuncian que es tiempo del próximo sacrificio. Jessica se muestra indecisa, por lo que Joji señala que si ella no hace nada, él será el ganador. Sin embargo, Jessica declara que lo hará. Debido a eso, Jessica reflexiona que escogerá a la primera persona que se encuentre, topándose con Kirie de espaldas, pero antes de poder atacarla, ella se voltea. Kirie le pregunta qué hace allí, por lo que Jessica le pregunta si la puede ayudar con un tema amoroso, contándole la situación del juego, a lo que Kirie le dice que si pierde, será peor que el infierno. Ella recuerda que su madre tenía un cuaderno lleno de maldiciones, puesto que Rudolf siempre tuvo muchas mujeres, pero a diferencia de las demás, Kirie siempre fue tan buena en los negocios como él. De esta manera, Kirie señala que mientras ella intentaba ser lo más brillante posible, Asumu era totalmente lo opuesto, y como Rudolf y ella discutían a menudo por los negocios, Rudolf encontró refugio en Asumu. Ambas quedaron embarazadas al mismo tiempo, pero Kirie se dio cuenta un poco después por problemas menstruales, pero por esas fechas, Asumu y Rudolf ya se habían casado. Kirie le informó de su embarazo a Asumu, sin embargo, ella le contestó que no le importaba, cosa que hizo que Kirie se diera cuenta que Asumu siempre fue la astuta. Featherin recuerda que el bebé de Kirie murió al nacer, señalando que ella debió odiar mucho a Asumu, a lo que Enji agrega que Kirie escribió en el cuaderno su deseo de que ojalá Bátora fuera su hijo y el de Asumu hubiera sido el que murió. A través de esto, Kirie declara que ahora Rudolf es de ella y no lo dejará escapar, por lo que podría llegar a asesinar si es necesario, recordando que la muerte de Asumu fue un milagro, puesto que si ella no hubiese muerto, Kirie la habría asesinado. Jessica entonces entiende que, al igual que Joji, Kirie es una persona dispuesta a darlo todo por su amor, y mientras ella se retira, Jessica reflexiona que ella debe hacer lo mismo, atacándola, pero Kirie logra esquivarla. Kirie señala que sospechaba que algo andaba mal, y como ella piensa lo peor, acertó al suponer que Jessica la quería matar. Jessica la ataca de nuevo, pero Kirie logra esquivarla, quedándose atónita por el hoyo que Jessica hace en la pared. Kirie se pregunta si está soñando o es la realidad, ante lo que Jessica explica que el poder de su amor le da una fuerza masiva. Kirie huye, pero Oronoue aparece para bloquearle el camino. Kirie le pide que pare. No obstante, antes de que Jessica la
ataque, una estaca se le clava en la cabeza, instante en el que Leviatán se hace presente y Kirie acota que ella es su aliada. Sin embargo, Jessica cura su herida, razón por la que Leviatán explica que Jessica no es humana en ese momento porque hizo un contrato con un gran demonio. Leviatán abre una puerta para que Kirie entre, quien reta a Jessica para que entre a la habitación si puede, pero cuando golpea la puerta, Jessica no puede romperla. Debido a eso, Kirie confiesa que tiene celos de Jessica porque ella sí puede vivir el momento más hermoso de una mujer, a diferencia de Kirie, que se estuvo arrastrando por 18 años, por lo que el poder del amor de Jessica no tiene nada que hacer contra el poder de los celos de Kirie. Ronoue acota que si entiende la magia, podrá derrotar a Kirie, pero Kirie señala que Jessica será acusada por su desaparición. Mientras que Furfur y Separ animan a Jessica, Kirie se propone hacer una llamada, pero en ese instante, Jessica hace que fuego pase a través de la puerta, incinerando a Kirie, diciéndole que se consuma en la llama de la envidia. Posteriormente, Ronoue y los demás la felicitan por su actuación. Sin embargo, Jessica rompe a llorar diciéndole a Canon que le gusta, por lo que ella no hizo algo malo. Furfur y Separ anuncian que viene el próximo juego, donde se nos muestra a Rosa reflexionando que debe preparar 100 millones de yenes para marzo, preguntándose que si logra pagar su deuda, el padre de María volverá. Canon la interrumpe, inquiriéndole si ella aceptó ser la garante de la deuda del padre de María, a lo que ella agrega que debe hacerlo mientras no se case de nuevo y pierde el apellido Shiromiya. De esta manera, ella recuerda cómo el padre de María se fue prometiendo que sería una persona importante cuando volviera, pero este nunca regresó, y mientras María crecía, Rosa intentaba olvidarlo. Sin embargo, ella tiene la esperanza de que si logra pagar la deuda, él pueda volver. Por todo esto, Rosa expresa que si hubiera sido más insistente, él no se hubiera ido y ella no se estaría lamentando de vivir en el infierno de esperar a una persona que jamás volverá y en el que incluso está arrastrando a su hija, deseando que alguien la mate. Furfur y Separ instan a Canon para que lo haga, instante en el que él asesina a Rosa. No obstante, María lo ve, gritándole por haber matado a su madre. Canon logra esquivar su ataque, momento en el que Sáctaro protege a María para que, seguido a eso, ella lo encierre en un cubo y ataque de nuevo, pero Shannon lo protege. Ella repele a María y Sáctaro, diciéndole a Canon que debe ser fuerte por Jessica. Todo esto a la vez que el escudo aplasta a María mientras ella se ríe. Shannon anuncia que terminaron con su juicio, preguntándose dónde está Beato, pero concluyen que ella se fue con el sacrificio que eligió. Debido a eso, se nos muestra a Natsuhi recordando su niñez y cuando se tuvo que separar de sus padres para ir con los Ushiromiya, su madre le regaló un espejo. En ese instante, Natsuhi se da cuenta que Beato está ahí, quien le recuerda que ella mató a un niño hace 19 años. Natsuhi le pregunta de qué habla, ante lo que Beato reflexiona que ella leyó el fragmento del quinto juego, donde está la verdad del pasado de Natsuhi, justificando así que ella será su sacrificio. Beato la estrangula, no obstante, cae al suelo cuando ve su reflejo en el espejo. Natsuhi toma el espejo, alegando que es un espejo espiritual que repele a los seres malvados, hecho por el que Beato reflexiona que otra vez no podrá hacer nada. Sin embargo, afirma que ama a Bátora y que quiere ser amada, momento en el que Lucifer destruye el espejo de Natsuhi. Ella huye, por lo que Lucifer le dice a Beato que tiene que terminar su prueba. Beato la estrangula de nuevo, pero le cuesta porque tiene poca energía. Sin embargo, Bátora le dice que ya es suficiente, ordenándole a Lucifer que lo haga ella, clavándose en la frente de Natsuhi. Furfur y Separ señalan que tal vez deban hacer una excepción con Beato, al momento en el que Beato se disculpa con Bátora por haberlo desobedecido. No obstante, Bátora replica que después de todo, ella es Beato, dándole permiso a que lo llame como quiera, y como ella lo llama Bátora, él le dice que está bien, pero aún así seguirá siendo su padre.
Bátora acota que ya oyó el objetivo principal de ese juego, ante lo que Furfur y Separ aparecen, dándole la bienvenida a Bátora al juego, para que luego ellas le pregunten quién será su sacrificio, y Bátora contesta que ellas deberían comprobarlo. Paralelamente, Hachiyo le pregunta a Engie qué piensa de lo que ha leído, y ella responde que es bastante bueno, señalando que usó la premisa del juicio del amor para justificar los 6 sacrificios del primer crepúsculo, a lo que Hachiyo replica que simplemente son 6 los amantes. Engie acota que toda esa historia gira en torno al amor, pero que eso no es lo que María quería ni Beatrice, solo la opinión de Hachiyo Toya, cosa que ella acepta, alegando que es lo que quiere transmitir y que además es la respuesta que propone. Engie contesta que no está allí para leer una historia romántica, sino para conocer la verdad, cosa que Hachiyo afirma haber alcanzado, pero Hachiyo replica que es una tonta por no haber entendido a pesar de que le mostró gran parte de su historia, agregando que alguien más llegará a la verdad usando su manuscrito y seguramente hará una nueva historia, lo cual recompensará a la persona que escribió las primeras historias en las botellas. No obstante, Hachiyo señala que tal vez es una existencia como ella destinada a guiar el despertar del verdadero sucesor, es decir, Engie Beatrice, ante lo que Engie se da cuenta que Hachiyo definitivamente sabe algo. A su vez, Metabátora le pregunta a Erika si usará la autoridad del detective como en el quinto juego, hecho por el que se explica que es una habilidad que le dio Beruncastel para que ningún personaje del tablero pueda evitar que ella examine la escena del crimen. Debido a eso, Erika acota que subirá el nivel del juego, instante en el que Lambda le pregunta qué acaba de decir, a lo que Bern contesta que como no ganaron a pesar de tener todas las probabilidades a su favor, Bátora ganó un punto en el juego anterior, e incluso si Erika gana este juego, solo estarían igualando las acciones. Lambda declara que Erika no podrá usar la autoridad del detective en ese juego, pero Bátora menciona que Beruncastel usará eso como excusa cuando pierda, ante lo que Beruncastel propone que si el lado humano gana, ella destruirá la ilusión de la bruja, y si Erika pierde, la desechará en el peor fragmento posible, por lo que Lambda concluye que si Bátora gana, el juego de la bruja terminará. Beruncastel le pregunta a Erika por qué no dice nada, ante lo que ella declara que no perderá. Bátora le ofrece su ayuda para usar la autoridad del detective, pero Erika declina esto, para que luego Beruncastel les pida que reanuden el juego, y cuando se va, Erika se muestra frustrada. Por su parte, Jessica y Yoji le preguntan a Erika si ha visto a María y Bátora, por lo que ella sale corriendo a buscarlos, encontrándose con Goda, quien le pide que llame a la policía. Erika entonces le pide a Bátora que le describa las escenas, ante lo que él explica que María y Rosa fueron encontradas en la mansión de huéspedes, Natsuki en su habitación, Kiri en el estudio de Kraus y Eva en la habitación VIP. Erika señala que falta un sacrificio, instante en el que se nos muestra a Rudolf y los demás entrando en una habitación donde encuentran el cuerpo de Bátora. Kraus se pregunta si todos se suicidaron porque los cadáveres están en habitaciones cerradas, cosa que Rudolf cuestiona. Paralelamente, Beato señala que los asesinatos solo pudieron hacerse con magia porque fueron en habitaciones cerradas, pero Erika asegura que todo eso pudo haber sido hecho sin necesidad de la magia. A través de esto, Engie se da cuenta el porqué de que aquella vez las 7 hermanas no pudieron matar a sus compañeras, puesto que la magia solo puede actuar cuando es algo que puede ser realizado por una persona, y entonces la magia se encarga de camuflarlo. Debido a eso, Engie reflexiona que entendiendo eso, mientras más pasa el tiempo de juego, más desfavorable se vuelve para la bruja,
bruja, preguntándose por qué Beatrice extendía tanto el juego. Por otra parte, Erika va a ver a los cadáveres, momento en el que Dlanor comenta que como no puede usar la autoridad del detective, no podrá saber si ellos están realmente muertos o no, ante lo que Erika expresa que en el juego anterior se confió demasiado, pero acota que como ella es experta en la verdad azul y roja, no hay manera de que pueda perder. Lambda comenta que la cadena de 6 habitaciones de Beatrice era divertida, ante lo que Bernkastel explica que Batra usaba la ilusión de la habitación cerrada, la cual consiste en que una habitación parezca cerrada, pero en realidad no lo está, y la ilusión de un crimen, en la que se cuestiona si un crimen fue una ilusión. Ergo, es una cuestión de si la víctima está muerta o no. Por esto, Bernkastel asegura que en este juego los sacrificios definitivamente fueron asesinados, sentenciando que el juego terminará. A su vez, Erika y Metabatra acuerdan iniciar su batalla, donde ella aclara que no tiene la obligación de repetir las cosas en rojo, llamando a Dlanor con sus asistentes, y luego de que Dlanor señala que todos los cadáveres están muertos y que estos estaban en habitaciones cerradas, Erika teoriza que Kraus y el resto cortaron las cadenas de las puertas y mataron a los que estaban dentro, pero Batra contesta en rojo que ninguno de ellos estuvo involucrado en los asesinatos. De esta manera, Dlanor acota que los sacrificios fueron asesinados y no murieron de otra manera, y como Erika declara que hará su teoría en azul, Beatos reflexiona que le dan celos, puesto que ambos se parecen a las personas sobre las que leyó en el estudio de Featherin. Paralelamente, Kraus y los demás se preguntan cómo ocurrieron los asesinatos, a lo que Genji comenta que él había cerrado todas las puertas, ante lo que Rudolf se pregunta cómo llegaron los cadáveres de María y Batra allí. Además, él se pregunta por qué habían pocos sirvientes, hecho por el que Kraus explica que Natsuhi ordenó que solo se quedara Goda para que le sirviera la comida. Erika los invita a calmarse, señalando que el culpable se pudo haber infiltrado en la mansión desde temprano, por lo que deberían enfocarse en trabajar juntos para encontrarlo. Ella sugiere que Kraus junto a Genji y Goda deberían ir a la mansión de huéspedes, y cuando salen, Rudolf y Hideyoshi se proponen a chequear las puertas, pero Erika les dice que los crímenes es el trabajo de alguien que conoce bien la mansión. Ellos se preguntan si se refiere a Kraus, pero Erika señala que Goda siempre estuvo en la habitación de espera durante la reunión familiar, además de que él no tiene ningún vínculo con las víctimas. Hideyoshi replica que Goda no puede tener tiempo para cometer los crímenes, ante lo que Rudolf comenta que tal vez pudo dejar entrar al culpable. A través de esto, Erika agrega que el culpable era alguien conocido porque no había señales de pelea y que eran varios porque pudieron matar a Rosa y María a la vez. También, Erika señala que las cadenas de las puertas evitan las sospechas a los sirvientes porque ellos tienen las llaves maestras, añadiendo que no es imposible poner la cadena desde afuera, hecho con el que Rudolf está de acuerdo. Erika se ríe porque hizo que ellos sospecharan de los sirvientes, proponiendo que estos sean aislados y vigilados, cosa a la que ellos asienten, y Erika se felicita a sí misma por sus habilidades de oratoria. Paralelamente, Batra comenta que cuando estaba en el lado de los humanos, pensaba que el juego favorecía a la bruja, pero ahora que está de su lado, se dio cuenta que la bruja puede ser fulminada con una sola frase. Beato le pregunta de qué se dio cuenta la última vez que jugó contra su antigua yo, a lo que Batra contesta que si bien no quiere ocultarlo, él cree en los milagros, reflexionando que si Beato logra recordarlo, será la prueba de que ella revivió. Seguidamente,
detective. Bátora le dice que cuando termine el juego, ella desaparecerá, pero como ha entendido la magia, él es capaz de sacarla del tablero, señalando que es el deseo de Beato, motivo a través del que Beato concluye que está destinada a volver a su antiguo yo. Por otro lado, Erika le informa a Vern que comenzó el juego, comentando que pudo determinar que los asesinatos fueron en habitaciones cerradas, pero Lambda señala que se pudo crear una falsa muerte usando farmacéuticos, ante lo que Erika contesta que su verdad azul no fue desafiada. Bernkastel le reclama por esto, por lo que Erika dice que ella quería hacer la autopsia, pero no pudo porque no tiene autorizado usar la autoridad del detective. Bernkastel, molesta, le pregunta si esa es la razón por la que no puede ganar, y Erika, asustada, lo niega, alegando que todavía no se acostumbra, reflexionando que sin el milagroso 1% que le otorga Bernkastel a su autoridad de detective, ella es nadie en el mundo de las brujas. Lambda la invita a que use la autoridad de detective, preguntándole a Bernkastel por qué se ve tan insatisfecha a pesar de que ganó el juego anterior. Bern contesta que ella nunca quiso una victoria aburrida, pateando a Erika mientras la culpa de todo, llamándola basura. Erika suplica piedad, ante lo que Bernkastel le dice que la perdonará si gana sin la autoridad de detective, y como Erika se muestra animada, Bernkastel restriega su cara contra el suelo, sentenciando que Erika es una escoria que solo sabe besar su trasero. Beato le pregunta a Beatrice por qué no se pueden volver una sola, ante lo que ella responde que tal vez a través del juicio de Furfur y Separ puedan hacerlo, y Beato concluye que si ese es el caso, significa que debe pisotear los sentimientos de Shannon y Canon, pero Beatrice la anima, alegando que debe poner sus deseos por delante de sus preocupaciones. A su vez, Bátora aparece y Bernkastel lo felicita por las habitaciones cerradas que creó, ante lo que Bátora contesta que está allí para resolver su batalla anterior contra Erika que terminó estancada, lo cual hace enojar a Bernkastel. Bátora le pregunta a Dlanor por qué no está usando su espada roja, señalando que Bernkastel fue la que no dejó usar a Erika la autoridad de detective, pero esta se hace la desentendida, sosteniendo que ella es solo un miembro de la audiencia. Bátora declara que expulsará a cualquiera que amenace el juego, cosa a la que Bernkastel lo invita a que lo haga, pero le advierte que sin un observador, el juego de Beatrice no podrá terminar. Bátora afirma que solo necesita ser reconocido por ellos. No obstante, Bernkastel le informa a Erika que el juego terminó y la enviará al peor fragmento posible como le prometió. Erika le pide que la deje pelear y Lambda la intenta calmar, indicándole que Erika y Bátora todavía quieren pelear. Bátora señala lo razonable que puede ser Lambda a veces, pero esta le advierte que le irá mal en el futuro si la trata a la ligera, agregando que Dlanor no puede usar su espada roja porque Erika no puede usar la autoridad de detective, por lo que Bátora le ordena a Erika que la use. Dlanor acota que como Erika es una mera pieza, no puede desafiar a su maestra, pero agrega que ella puede usar la llave roja para cuando se refiera a hechos relacionados con la verdad, como por ejemplo los sellos de cinta adhesiva aprobados por Bernkastel. Erika responde que no necesita de su compasión, a lo que Bátora replica que si ella no es la detective, el juego se vuelve aburrido. Sin embargo, Bátora le dice que tiene el derecho a no utilizar la autoridad de detective, recordándole que no está sola al igual que él tampoco lo estuvo cuando estaba del lado de los humanos. De esta manera, Dlanor y sus asistentes declaran que la ayudarán, para que seguido a eso, Bátora revele que le dará el poder a Dlanor, Cornelia y Gertrude a modo que puedan usar la espada roja, además del derecho de usar la cinta adhesiva roja en 3 habitaciones, proclamando que aún así, él la aplastará con todas sus fuerzas. Seguidamente, Bátora anuncia que reescribirá la historia la primera noche cuando Erika recibe la cinta de Kumasawa, pero dejará que
Erika conserve sus recuerdos de dónde sucederán los asesinatos. Bernkastel señala lo engreído que está haciendo Bátora para que luego Erika asegure que ella luchará con todo lo que tiene, pero le pide a Bátora que la destruya si llega a derrotarla, cosa que Bátora acepta, mencionando que si bien son enemigos en el juego, todavía pueden confiar entre ellos como compañeros de juego, motivo por el que Erika le agradece llorando. No obstante, ella dice que es broma cuando Bátora se va, agregando lo tonto que es Bátora al caer por su actuación. Bern y Lambda también se burlan de él, ante lo que Erika les agradece por cooperar con ella, para luego recordarle a Dlanor que no debe sentirse culpable porque ella es una muñeca hecha para matar después de todo, razón por la que Dlanor reflexiona lo tonto que fue Bátora al ser tan arrogante. Paralelamente, Furfur y Separ anuncian que solo a una pareja se le puede conceder el milagro, revelando que en el siguiente juicio procederán a matarse entre ellos, de modo que si uno de los miembros de las parejas muere, ambos serán descalificados. Joji señala que como Bátora es el maestro del juego tendrá ventaja, pero Furfur y Separ aseguran que todos estarán en las mismas condiciones, señalando que siempre estarán en igualdad de número, además de que pueden ayudar a otra pareja si quieren. A través de esto, ellos concluyen que será una cuestión de quién tenga la oportunidad, ante lo que Furfur y Separ los animan para que luchen hasta la muerte. Luego de que Erika hace que Rudolf y Kraus duden de los sirvientes, ella señala que deben tener una pistola preparada, proponiendo que se dividan en dos grupos de 6 personas en habitaciones diferentes. Simultáneamente, Bátora la felicita por controlar la situación, pero le pregunta por qué no usó a todos en una habitación, ante lo que ella contesta que debe mantener un movimiento bajo la manga para poder examinar las habitaciones libremente. Por todo esto, Nanjo propone que deberían dormir, y como Joji señala que sus nervios no lo dejarán, Hideyoshi proclama que los protegerá, momento en el que Erika informa que irá a la otra habitación para confirmar algunas cosas, murmurándole a Hideyoshi que le vigile a Shannon y que no deje que nadie salga. Erika entonces celebra que podrá investigar libremente, y cuando Bátora aparece, ella le pide que confirme en rojo la ubicación de los cadáveres, cosa que Bátora hace. Erika declara que todos los demás están encerrados en habitaciones separadas, pero Bátora se niega a confirmarlo, puesto que Erika no dijo los nombres de las personas en cuestión. A través de esto, Erika comenta que si dice el nombre y las ubicaciones de las personas, esto dejaría por fuera un posible intruso infiltrado, a lo que Beato propone usar otra frase para referirse a las demás personas, pero Erika les sugiere que piensen con cuidado el significado de lo que ella dijo y le den una respuesta. Debido a la duda de Bátora, Erika le pregunta si tiene miedo, ante lo que Bátora contesta que ella lo está obligando a hacer un movimiento, pero como se da cuenta de que puede perjudicar a Beato, él declara en rojo que todos los demás están en la habitación de los primos. Erika le agradece por su respuesta, invocando a Dlanor, para luego ordenarle que use 2 de los sellos, y cuando Cornelia y Gertrude los ponen, Erika manifiesta que los humanos dentro ya no serán un problema. No obstante, Cornelia le pregunta por qué está reduciendo el número de posibles sospechosos, pero Gertrude contesta que ese no es el momento para que Erika revele sus pensamientos. Beato comenta lo espeluznante que fue el movimiento de Erika, y Bátora agrega que fue un movimiento bastante ofensivo, preguntándose si debería defenderse, pero de todos modos decide contraatacar. Erika se encuentra un sobre en la casa de huéspedes, en el cual se describe la desaparición de Bátora del juego, dándose cuenta que es un ataque de Bátora. Ella lo llama, revelándole que ya usó el tercer sello en la habitación donde el Bátora del juego fue asesinado, y como la teoría de que hubiese 18 personas se negó en los juegos anteriores, eso reduce el número de personas que pudieron poner el sobre. A través de esto, él reflexiona que Erika usó ese sello porque sospechaba que el Bátora del juego estuviese vivo y que este pudo dejar la carta, y si sus suposiciones son correctas, Bátora habría roto los sellos en la habitación de huéspedes, concluyendo que si dicho sello es roto, eso significa que al menos uno de los presuntos cadáveres sigue con vida.
vida, cosa que Metabatora se da cuenta que causaría un error de lógica en el curso del juego. Engie no entiende a qué se refiere, a lo que Feathering explica que un error de lógica es cuando el truco es imposible, recordando cuando María pensaba que el dulce bajo la taza apareció por magia, pero en realidad Erika lo había puesto allí, señalando que como los sobrevivientes están encerrados, no es posible que alguien pusiera la carta. Debido a eso, Engie le cuestiona que una verdad roja en contra del propio truco es una mentira, pero Feathering acota que si se cambia el truco y este no contradice la verdad roja, sería un movimiento válido, por lo que si el lado de la bruja presenta un truco inmediatamente que no vaya contra la premisa de que debe ser posible que todo tipo de magia pueda ser hecha con trucos, podría ser una derrota absoluta para Batora. Engie lo llama idiota por darle tanto poder a Erika, hecho por el que Feathering acota que él todavía puede romper el sello con algún argumento puesto que es el maestro del juego, además de que no se han declarado las muertes en rojo. Sin embargo, Feathering sentencia que si el maestro del juego cambia el escenario previsto a la mitad del juego, la historia puede distorsionarse como resultado, pudiendo llegar a matarse a sí mismo. Por todo esto, Erika invita a Metabatora para que reescriba la trama, a lo cual Batora reflexiona lo sucia de esa jugada, puesto que su plan inicial era que el Batora del juego estuviese y pusiera la carta, pero cambiar la trama sería admitir que Erika vio a través de su plan, y como Beato le dice que hay que hacer algo con la desaparición de su cuerpo, Batora le pregunta qué hubiera hecho la antigua Beatrice. Erika le informa que la Erika del juego entrará en la habitación de huéspedes, apurándolo para que diga su respuesta. Batora le dice a Beato que si Erika ve el cadáver del Batora del juego, entonces la carta perdería significado, señalando que ya no se puede echar para atrás, mientras afirma que encontrará una manera de arreglarlo. Erika ve el sello intacto, motivo por el que Dlanor declara en rojo que es una habitación cerrada, y cuando abre la puerta, Batora mueve su pieza. Sin embargo, antes de encender las luces, Erika menciona que debido a que si encuentran el cuerpo de Batora en esa habitación, él estaría acorralado porque no podría explicar quién puso la carta, y por ende, el juego terminaría rápido por un error de lógica. Debido a eso, Erika propone que busquen a un árbitro como observador para que la verdad roja no cause errores de lógica, instante en el que Lambda Delta se ofrece a hacerlo, prometiendo que será imparcial, cosa que Batora acepta. Lambda entonces le indica a Batora que su movimiento fue horrible, pero le dice que le excita. ¡Esta minita está loquita! Mencionando que Erika no caerá en lo que intenta hacer. Beato lo invita a rendirse con la batalla de esa habitación, y Lambda lo invita a renunciar a su puesto de maestro del juego antes de que sea tarde, pero Vern le recuerda a Lambda Delta que el árbitro debe ser imparcial. Seguidamente, Erika menciona que la progresión del tiempo se detendrá durante la lucha en esa habitación, animándola a que tome todo el tiempo que necesite para crear una lógica retorcida que le funcione, acotando que ella hizo eso cuando selló la habitación. De este modo, Erika enciende la luz, pidiéndole a Dlanor que lo confirme en rojo, pero ellos descubren que Batora no está en la cama, razón por la que Erika lo felicita. Seguidamente, ella teoriza en azul que hay una puerta secreta donde Batora se escondió, pero Metabatora refuta esto en rojo, señalando que la tercera ley de Nox lo prohíbe. Erika comienza a revisar la habitación, a lo cual Dlanor comenta que ese cuarto está compuesto por el dormitorio y el baño. Cuando abre la puerta del baño, un vapor caliente la hace retroceder, para que luego ella descubra que la llave del agua fue fijada con un alambre. Erika logra cerrar la llave y Dlanor declara en rojo que Batora no está allí, pero acota que hay una ubicación en la que podría estar. Erika señala en azul que ese lugar es el armario junto a la entrada, presumiéndole a Batora que le hará jaque mate con 2 movimientos más. No obstante, Batora responde en rojo que el Batora del juego no está en la habitación de huéspedes. Engie se da cuenta que el Batora del juego se escabulló mientras Erika revisaba
usaba el baño, pero Erika declara que ella le puso la cadena a la puerta, a lo cual Bátora responde que Goda cortó la cadena anteriormente, por lo que no es posible. Bernkastel menciona que Erika reparó la cadena con cinta adhesiva, cosa ante la que Beato protesta porque Erika solo tenía permitido usar 3 sellos, a lo que Lambda aclara que Erika puede usar los sellos en 3 lugares las veces que quiera. Bátora se lamenta por haberle dado ese derecho, momento en el que Erika le pide que repita que la cadena está bloqueando la puerta y Bátora reflexiona que está acorralado. Beato lo anima a que diga que simplemente quitó la cadena y escapó de la habitación, pero Bátora señala que eso sería como admitir que él es el culpable y si se rinde con esa habitación significaría su derrota. Debido a eso, Bátora señala que elegirá el movimiento que más recompensa le dé, y mientras Erika y Dlanor lo apuran para que responda, Bátora declara en rojo que la cadena está bloqueando la habitación. Erika menciona que eso es un error de lógica, pidiéndole a Lambda Delta que lo verifique, a lo cual ella le informa a Bátora que si lo confirman, su juego será estropeado, preguntándole si está bien con eso, pero Bátora se muestra desinteresado. Lambda procede a hacer la verificación, y mientras Beato pide que ocurra un milagro, Bátora le pide que siga creyendo en él, cosa que ella acepta. Erika les asegura que no tienen posibilidad, instante en el que Lambda informa que terminó la verificación, anunciando que la jugada es válida, razón por la que Beato abraza a Bátora llorando. Erika protesta que no es posible, al momento que Dlanor y las demás lo aplauden, ante lo que Lambda reflexiona que Bátora superó a Bern. No obstante, ella comienza a reírse. Paralelamente, Angel le pide a Featherin que le explique la lógica de Bátora, ante lo que Featherin expone que como no se especificaron los nombres de las víctimas del primer crepúsculo, Kyrie, por ejemplo, pudo escabullirse hasta la habitación para ayudar a Bátora a escapar, y ella se escondió en el armario, y que eso no quiere decir que no haya nadie en la habitación. No obstante, Dlanor niega en rojo que Kyrie haya ayudado a Bátora, ante lo que Lambda protesta porque no tiene bases para decir eso, pero Bernkastel garantiza la veracidad de la declaración. Lambda Delta señala que cualquiera de los otros pudo haber ayudado a Bátora, pero Dlanor refuta esto 1 a 1. Beato reclama porque Erika no debería poder usar la verdad roja puesto que no tiene la autoridad de detective, a lo que ella contesta que hay verdades rojas excepcionales que puede utilizar pese a ser humana, revelando en rojo que, para asegurarse de las muertes, ella mató de nuevo a las víctimas cortándoles la cabeza. Bátora y Beato le preguntan aterrados cómo pudo hacer eso, a lo que ella explica que usó una bolsa para no mancharse de sangre, además de acotar que no le hizo nada al Bátora del juego, declarando en rojo que todos estaban vivos hasta el momento en el que ella les cortó la cabeza, haciendo énfasis en que todos se estaban haciendo los muertos, pero María fue la que más le costó. Bernkastel y Erika sueltan una carcajada, ante lo que Bátora las maldice por ser unos demonios, y Beato señala que probablemente todo era una broma de Eva y las demás, al fingir sus muertes hasta que Erika las mató realmente. Dlanor le ordena a Bátora que desarrolle una nueva lógica, pero pese a que Beato lo intenta animar, Erika vocifera que es inútil, llevando a Cornelia y Gertrude hasta donde están los sellos, las cuales declaran que los sellos están intactos y por ende nadie ha entrado ni salido. Lambda entonces le dice a Bátora que debe elegir entre construir una nueva lógica o admitir que cometió un error, acotando que estará encerrado allí hasta que se decida por una, y Erika lo reta que intente salir de la habitación con la cadena puesta, a lo que Beato se lamenta de que eso no es posible, pero Bernkastel menciona que puede usar las pinzas del baño para arrancar pedazo a pedazo su cuerpo para escapar a través del drenaje. Lambda Delta le advierte que no se rinda, o si no, que se prepare para un infierno del que no podrá escapar, para luego despedirse deseándole buena suerte mientras que Beato también se esfuma, dejando a Bátora solo allí. Bátora revisa la habitación y cuando se propone a salir,
una cadena aparece en su cuello, por lo que se da cuenta que no será capaz de salir de la habitación. Todo esto al momento que Beato jura con certeza ante Lambda que salvará a Bátora. Por su parte, Furfur y Separ anuncian que Bátora se retiró antes del segundo juicio, por lo que Beato señala que está descalificada, pero Furfur y Separ le dicen que se quede como testigo, cosa que ella acepta, alegando que Bátora podría volver. Beatorich aparece, declarando que ayudará a Beato a resolver el truco, momento en el que Separ se pregunta si se habrán dado cuenta que ya le hicieron una pista para resolver la habitación cerrada, y Furfur responde que si tienen amor, lo descubrirán. Angel le pregunta cómo el amor podría resolver una habitación cerrada, pero Featherin la invita a que razone al respecto, y cuando le diga lo que piensa, ella le mostrará el resto del manuscrito, acotando que está escrito de modo que el lector tenga que reflexionar sobre lo que está leyendo, cosa ante lo que Angel se enoja. Paralelamente, Lambda Delta felicita a Erika por su victoria, a lo cual ella le pregunta si es verdad que Lambda alguna vez fue una pieza en el tablero de una bruja. Lambda contesta que a diferencia de Berncastel, ella no contó el tiempo que estuvo atrapada en ese infierno, pero señala que Berncastel se quebró por haber contado los más de 1000 años que pasó allí, además de que la creadora de ese juego cometió varios errores de lógica, señalando que Berncastel fue como el mono en el teorema del mono infinito tecleando en busca de un milagro, y a raíz de esto, ella se convirtió en una bruja cruel. Erika expresa que es un honor ser una pieza de Berncastel, pero Lambda le dice que no sabe nada de ella, acotando que solo ellas dos pueden saber cómo son en realidad por haber sobrevivido al infierno, ante lo que Erika responde que como bruja de la verdad, ella sí podrá ver la diferencia de ellas, y Lambda contesta que le perdonará la insolencia. Berncastel aparece, a lo que Erika le informa que estaban charlando de su pasado. Sin embargo, Berncastel le ordena que no vuelva a hablar sobre eso, razón por la que Erika se da cuenta que el motivo por el que Bern huye del aburrimiento es para evitar recordar todo lo que sufrió durante aquellos 1000 años. Berncastel entonces le informa que le regalará a Bátora como premio, instándola a que se case con él para recibir el anillo como líder de los Ushiromiya y ser dueña del territorio, pudiendo de este modo controlar a Bátora para siempre, cosa que Erika acepta excitada, puesto que ahora está del lado que lastima a los demás. Mientras Lambda le recuerda a Bern que le envía una invitación a Beato, Erika le dice a Bátora que cuando se casen, colgará una jaula en su habitación con Beatorich dentro, pero Bátora se muestra ido. Furfur y Separ anuncian esto, a lo que Beatorich protesta, y ellas le contestan que debido a que Berncastel firmó como testigo, no se puede hacer nada. Beatorich pide que les den una pista para poder resolver la habitación cerrada, ante lo que Furfur y Separ les dicen que como sin amor no puede ser visto, deben tratar de ver su juicio como observadoras. En ese instante, Canon declara que Shannon y él tendrán un duelo a muerte, y Shannon agrega que le gustaría que fuera uno donde no tuvieran que sufrir. Debido a eso, Furfur y Separ traen unas pistolas con una bala mágica cada una, las cuales aseguran una muerte pacífica al impactar en cualquier parte del cuerpo, mencionando que repetirán el duelo las veces que sean necesarias hasta que haya solo un ganador. Ellas indican que Jessica y Yoji serán los testigos, para luego declarar que ambos deberán dar 19 pasos, ante lo que Shannon y Canon comentan que es un buen número porque, entre otras razones, es la edad del amo de ese mundo. Ambos se agradecen y se preguntan por qué nacieron, para seguidamente señalar que como el pecado de su padre comenzó eso, todos morirán pronto. Por eso, ellos manifiestan que es el camino más justo. Todo esto al momento que Erika se prueba su vestido de novia. Entre tanto, Virgilia y Ronoe se preguntan qué estará haciendo Beato, instante en el que Gap aparece
desaparece y Virgilia le pregunta si tiene alguna idea para resolver la habitación cerrada. Ella contesta que deben enfocarse en la habitación de la casa de huéspedes, momento en el que Dlanor la felicita por haberse dado cuenta, retándola a reconstruir la escena y Gap acepta. Una vez allí, Gap indica que esa no es una habitación cerrada, recordando que es igual al estudio de Kinso del quinto juego. Ella explica que alguien pudo quitar el sello y saltar por la ventana, exponiendo que el sello no impide que alguien salga y solo garantiza que la habitación está sellada mientras no esté roto, y por ende que la habitación conserve el sello no quiere decir que esté cerrada. Cornelia y Gertrude se aseguran que los sellos están intactos, pero Gap recuerda que Erika solo mostró los sellos de las puertas y no los de las ventanas, concluyendo que, por ejemplo, Canon pudo esperar a que Erika saliese para luego salir por la ventana e intercambiar lugares con Batora. Dlanor responde que eso es imposible, y cuando Gap le exige que lo diga en rojo, Dlanor acota que la ceremonia ya va a empezar. No obstante, Gap teoriza en azul que Canon pudo rescatar a Batora y esconderse en el armario, a lo que Dlanor contesta en rojo que los sellos de las ventanas estaban intactos. Gap argumenta que cualquiera de los otros pudo haber ayudado a Batora. Sin embargo, las hermanas Chiesa las interrumpen, ordenándoles que les enseñen sus invitaciones a la boda, y como Gap no tiene el sello de la recepción, esta se la terminan llevando. Cornelia y Gertrude aceptan el argumento de Gap, a lo que Dlanor sentencia en rojo que está prohibido usar la verdad azul para asegurar que los sellos de las ventanas fueron arrancados, y tampoco está en la obligación de contestar en rojo. Angie protesta porque es injusto y una violación a las reglas, pero Featherin contesta que no existe una respuesta para resolver la habitación cerrada. Angie manifiesta que eso significa que es un jaque mate, pero Featherin revela que todavía existe un movimiento y que esa es una parte del corazón de Beato, por lo que cuando se utilice, Beatrice morirá y el juego terminará. Paralelamente, Furfur y Separ proclaman el inicio de la ceremonia, dándole la bienvenida a Erika y Batora, donde Chiesta 00 le ordena a las demás que estén alertas porque Beatrice puede aparecer en cualquier momento. Bernkastel le pregunta a Lambda si quiere apostar quién ganará entre Beato y Erika, y como Lambda Delta acepta, Berm indica que como Batora no expondrá el corazón de Beato para ganar, en el peor de los casos será un empate, ante lo que Lambda le recuerda que Batora quiere que Beatrice descanse en paz. Como Batora no puede hablar, Erika hace los votos matrimoniales de ambos, y cuando cambian anillos, Erika se pregunta qué sentirá Beatrice al enterarse que su anillo fue robado por alguien como ella. Batora balbucea que se vaya al infierno, a lo que Erika replica que ya están allí, para luego revelarle que el anillo con púas que le pondrá sellará su cuerpo y alma y lo dejará a su merced por toda la eternidad, declarando sádicamente que se lo meterá todo de una vez. Batora le pide que se lo saque porque es muy doloroso, a lo que Erika le dice que se lo quitará si jura que será su perro para siempre, pero Batora vocifera que no la perdonará por haber profanado el anillo de Beatrice, hecho por el que Erika expresa que le gusta que sea así mientras golpea el anillo. A su vez, Beato protesta por el hecho de que dos personas se tengan que matar solo para que una pueda estar con la persona que ama, ante lo que Furfur y Separ explican que ellos deben tener un alma completa para poder amar, señalando que un mueble y una persona no conforman una pareja como tal. Beato objeta porque el estatus de los amantes no importa. No obstante, Furfur expone que como para un hombre casado está mal enamorarse de otra mujer, un mueble no se puede enamorar porque su alma está incompleta, sentenciando que Shannon, Canon y Beato son subhumanos. Beato declara que no entiende lo que quiere decir, a lo que Furfur contesta que pronto lo hará, puesto que sus días como mueble pronto terminarán. Y mientras Shannon y Canon comienzan a caminar, Separ da la señal, momento en el que Canon dispara y Shannon cae.
Sin embargo, ella se levanta, a lo cual Cannon se lamenta de que fue inocente y Shannon declara que su apuesta de tirarse al suelo antes de disparar fue acertada. Cannon corre hacia ella, provocando que las pistolas de ambos vuelen, y cuando la atajan, se apuntan mutuamente. Ellos se despiden expresando que se verán en la Tierra Dorada, y al momento de jalar el gatillo, Cannon cae. Él aparece muerto en la habitación donde está Krauss y los demás, a la vez que Jessica llora por él y Shannon le agradece por todo, para luego abrazar a Joji, mientras exclama que ella está capacitada para amarlo. Furfur y Separ los felicitan, recordándoles que deben nutrir el amor surgido de ese milagro, cosa que Joji jura. De esta manera, ellos proclaman que Shannon tendrá alma humana, instante en el que Cannon y Beato comienzan a desvanecerse, motivo por el que Beatrice protesta. Beato murmura que ella nació para enamorarse de Bátora, aunque no sabe el motivo de por qué le gusta, desapareciendo a la vez que Beatrice llora. A través de esto, se nos muestra a Bátora declarando que le gustaría tener una relación loca con alguien con quien se pueda perder el tiempo, independientemente del género. Él menciona que le gustaría que fuera una mujer de cabello rubio y ojos azules, además de tener pechos grandes para frotarlos. Debido a eso, una voz le dice a Beatrice que le dará los atributos físicos y una personalidad que encaje con Bátora, acotando que después de enamorarse de él en su lugar, le gustaría que Bátora también se enamorara de esa Beatrice, porque ella ya no lo puede amar. Seguidamente, la voz le anuncia que desde ese día se convertirá en la gobernante de la isla y esperará a Bátora para que él cumpla su promesa, deseando que llegue un tiempo en el que ambas puedan ser felices y amadas, puesto que, si hay amor, ellas podrán ser vistas. Paralelamente, el cuerpo de Cannon desaparece de la habitación, ante lo que Cannon se despide de Jessica al escuchar su llanto, diciéndole a Beato que sus cuerpos solo eran una jaula de carne y nunca debieron enamorarse. Beato declara que ella quiere ayudar a Bátora con las habitaciones cerradas, a lo que Cannon contesta que ellos no tienen que preocuparse por las habitaciones cerradas puesto que ya no tienen cuerpos. De este modo, Cannon se ofrece a sacar a Bátora del cuarto y tomar su lugar, recordándole a Beato que las brujas no necesitan resolver acertijos, puesto que pueden usar magia, y mientras Beato reflexiona que Erika y las demás son las que se tienen que preocupar, Cannon la anima a que rememore el verdadero horror de la bruja interminable, a través de lo que Beato recuerda todo, y Cannon acota que debe referirse a sí misma como la otra Beatrice. Por otro lado, Lanor ordena que la seguridad de la ceremonia se prepare para la batalla, momento en el que Lambda Delta recibe un sobre, y cuando lee la carta, le dice a Chesta 00 que siga las instrucciones de Lanor. Berncaster le pregunta de quién era la carta, para que poco después Lambda señale que ya llegó, y como Lanor le pide a Erika que evacúe, ella contesta que no tiene nada de qué preocuparse porque ella es la dueña de ese mundo. En ese instante hay una explosión, para que seguido a eso Beatrice entre, anunciando que vino a celebrar. Debido a eso, Virgilia se pregunta cómo Beatrice salvará a Bátora, para que luego ella junto a Gap y Ronowe se propongan a defenderla de las Chesta para ganarle algo de tiempo. Cuando las Chesta comienzan la ofensiva, Virgilia las aturde con un hechizo, momento en el que Ronowe le pasa un guante. No obstante, Chesta 45 y 410 atacan directamente a Beatrice, ante lo que Gap se deshace de ellas. Gertrude se interpone, a lo que las 7 estacas del purgatorio la atraviesan, y como ella les dice que Erika no les ordenó que aparecieran como el amo del territorio, estas contestan que ellas siguen las órdenes de Bátora a pesar de que él no pueda hablar, acabando con Gertrude. Lanor la contiene alegando que no la dejará pasar, pero cuando ataca, siente que algo golpea su espalda y Beatrice la repele, para luego darle con el guante a Erika. Cornelia le ordena a las Chesta que apunten a Beatrice, instante en el que Lanor se da cuenta que una palomita fue lo que la golpeó, preguntándose por qué nadie ha disparado.
Berncastel ve el guante blanco, a lo que Separ señala que el guante blanco es el desafío para un duelo, y si Erika lo recoge, estaría aceptando dicho duelo. Erika menciona que si no recoge el guante, simplemente la podría matar sin ensuciar su vestido, pero Beatrice le promete que corregirá el error de lógica, asegurando que Erika aceptará el desafío porque, después de todo, ella es la detective. Erika reafirma esto, reconociendo a Beatrice como su oponente, y esta le pide a Bátora que aguante un poco más porque ya encontró el modo de salvarlo. Paralelamente, Kanon reflexiona que pese a todo, Kinzo y Kraus siempre fueron amables con él, y aunque Natsuhi fuera severa, él sentía lástima por ella debido a su sufrimiento. Además, Kanon señala que Genji es como si fuera su padre y Kumasawa su madre, mostrándose agradecido de que gracias a Shannon pudo ver que el mar es azul, y a pesar de que no le agrada a Goda, él nunca le negó un plato de comida. Por todo esto, Kanon se lamenta que pese a que Jessica quería conocerlo mejor, él tardó demasiado en darse cuenta que la amaba, concluyendo que Shannon ganó el duelo por tener más valor para luchar por su amor. Kanon llega hasta donde está Bátora, sacándolo de la habitación y quitándole sus cadenas mientras le dice que todavía hay alguien que lucha por él y otra persona que espera por su regreso, pidiéndole que no se preocupe, a lo que Bátora promete que le devolverá el favor. Kanon se esconde en el armario, viendo una mariposa, ante lo que Kanon reflexiona que el error de lógica fue solucionado y ya pagó su deuda con Beatrice, porque ella lo ayudó a tener más tiempo junto a Jessica en el tercer juego, recordando que nunca le pudo devolver el cassette que Jessica le prestó. A su vez, Erika le agradece a Dlanor por haberla protegido en el quinto juego, ante lo que Dlanor expresa que quería hacerlo. Erika contesta que fue una gran compañera, a lo que Dlanor contesta que lo seguirá haciendo. Virgilia se muestra preocupada por Beatrice, pero Gap y las 7 hermanas le dicen que ella ganará, momento en el que Furfur y Separ entregan las armas y Lambda Delta anuncia que supervisará el duelo. Ella informa que Beatrice evitó el error de lógica y por lo tanto el duelo es legítimo, explicando que el duelo se centrará en cómo Bátora pudo escapar de la habitación de huéspedes, ante lo que Beatrice expone que Kanon salió de la habitación de los primos usando magia y ayudó a Bátora a escapar. Erika entonces le ordena a Beatrice que repita en rojo que Kanon fue el que salvó a Bátora y que ellos dos son personas diferentes, y cuando Beatrice lo hace, Furfur y Separ indican que Erika tendrá balas infinitas de verdad azul y Beatrice de la roja, para que luego Lambda dé la señal para que carguen sus pistolas. Por todo esto, Erika se pregunta cómo pudo Kanon escapar de una habitación cerrada absoluta y cambiar lugares con Bátora, reflexionando que si bien ella tiene la confirmación de que todos estaban en la habitación de los primos, el hecho de que ella dijo sus nombres directamente permite que personas con el mismo nombre no tengan que estar en el cuarto, concluyendo que hay 6 personas para 5 nombres en esa habitación. Erika argumenta que Kanon estaba escondido en la habitación de al lado y salió por la ventana al momento del sellado. Erika se hiere un dedo al disparar la pistola, ante lo que Beatrice le pide que tenga cuidado, para luego advertirle que retire el sello de la ventana porque es una cadena para ella, cosa que Erika le ordena a Dlanor. Lambda Delta indica que se inicia el duelo, instante en el que Erika argumenta que al momento del sellado Kanon no estaba en la habitación, y como Kanon es solo un alias y no el nombre verdadero, si Kanon comparte el nombre con alguna de las personas dentro de la habitación, no habría contradicción, pero Beatrice contesta en rojo que allí solo estaban Hideyoshi, Yoji, Kumasawa, Shannon y Nanjo y nadie más. Beatrice le tumba la pistola, a lo que Erika se lamenta de que su teoría fue completamente negada, preguntándole por qué no perforó su corazón, y Beatrice contesta que primero destrozará todos sus argumentos.
juntos. Beatrice declara que permitirá que Erika use a Canon en sus verdades azules, ante lo que Erika le exige que repita que Canon fue el único en entrar a la habitación de huéspedes durante el rescate de Bátora, cosa que Beatrice hace, además de mencionar que solo Erika, Canon y Bátora estuvieron en esa habitación antes del error de lógica. Beatrice acepta que ella no fue la que quitó la cadena y expone que el cuarto de huéspedes abarca el dormitorio, el baño y el armario, pero se niega a repetir que hay alguien en el armario, y como Erika señala que allí está Canon, Beatrice contesta que Canon puede usar magia y por ende él no está en el armario. A través de esto, Erika teoriza que como la única oportunidad que tuvo Bátora para escapar fue cuando ella entró en el cuarto de baño, Canon entró, puso la cadena y se escondió en el armario. Sin embargo, Erika señala que casi es engañada, puesto que eso es lo que Beatrice quería que pensara. Erika reflexiona que Canon también se pudo esconder debajo de la cama, pero se da cuenta que en cualquiera de las dos opciones ella pierde. No obstante, Erika se siente honrada de que se le permita competir, agradeciéndole a Beatrice haberle enseñado la verdad del mundo, puesto que las personas en su arrogancia solo piensan que hay una verdad y no ven todas las demás. Ella declara que ganó, concluyendo que Canon está escondido en el dormitorio, pero Beatrice contesta que Canon no existe allí. Erika entonces sentencia que si Canon no está en el dormitorio, solo le queda el armario para esconderse. Ella revisa el armario, pero el cuerpo que está dentro desaparece, a lo cual Beatrice proclama en rojo que Canon no existe en la habitación de huéspedes, disparándole a Erika en el pecho. Lanor le pide a Berncaster que ayude a Erika, pero descubre que Bern se fue, ante lo que Erika reflexiona que preferiría no escuchar sus palabras crueles. Al momento que todos celebran, el anillo de Bátora se rompe y Beatrice lo abraza, diciéndole que las personas sin amor no podrán ver su truco. En ese instante, Erika se levanta y pese a que Lanor le dice que el duelo ya terminó, Erika sostiene que como la bruja de la verdad, ella será capaz de aceptar su propia verdad. Ella camina hacia ellos y mientras felicita a Bátora por su resurrección, les pide tener un último duelo, cosa que ellos aceptan, jalando el gatillo juntos. Beatrice expresa lo feliz que se siente de haberlo conocido, ante lo que Bátora jura que estarán juntos para siempre. Erika le reclama por coquetear frente a ella, declarando que le tocará ser la villana hasta el final. Bátora menciona que tal vez una vida matrimonial con Erika hubiera sido divertida, a lo cual ella responde que le hubiera dado tanto placer que le habría hecho olvidar a Beatrice inmediatamente, ante lo que Beato sentencia que le falta mucho para conquistar a Bátora. Seguidamente, Erika se presenta en rojo, declarando que ella es la 18ª persona en Rokkenjima, ante lo que Beatrice y Bátora contestan que solo hay 17 personas. Posteriormente, Beatrice le pone el anillo como líder de los Ushiromiya a Bátora, alegando que él es el amo de ese mundo. Bátora le pregunta si está segura, puesto que ella creó ese mundo, ante lo que Beatrice contesta que ella creó ese mundo para estar junto a él, por lo que quiere seguir escribiendo esa historia a su lado, comentando burlonamente que solo le está dejando el molesto trabajo de ser el amo del territorio. Beatrice proclama que jugará todos los días contra él y cumplirá su papel, ya sea ser una bruja malvada, una digna rival, un amante o una esposa. Furfur y Separ le recuerdan a Bátora que le ponga el anillo a Beatrice y cuando lo hace, todos aplauden para que luego Beatrice llame a Canon, agradeciéndole por haber ayudado a Bátora, momento en el que Jessica aparece y se abrazan, ante lo que Bátora le recuerda que él es un humano. Seguidamente, Beatrice llama a Shannon y Joji, proclamando que emitirán su certificado de matrimonio, instante en el que toda la familia aparece y Eva le advierte a Shannon que cuide bien de Joji, porque si no, nunca la perdonará. Y mientras los demás los felicitan, Beatrice y Bátora firman el certificado, a lo cual Bátora le desea a Beatrice que pueda descansar en paz. Ella señala que como el juego terminó y Beato quedó satisfecha,
Bátora debería ser liberado, pero Featherin contesta que no está segura con lo que pasará después. Angie reflexiona que a pesar de que el cuento diga que todos se reencontraron en la Tierra Dorada, ella sabe que en realidad todos murieron en aquel enorme accidente. A través de esto, Featherin comenta que si bien esa isla está llena de ilusiones, la lectura de Angie realmente la entretuvo, anunciándole que la libera de sus responsabilidades como Miko para que pueda continuar con su viaje en su mundo original. Y como Angie le pide algo a cambio, Featherin responde que está pensando en su recompensa. De esta manera, Angie razona que esa historia es solo otro mensaje de una de las botellas de hace 12 años, y a pesar de que la brecha en su corazón sigue sin ser totalmente cerrada, ella intentará interpretar cuál es el mensaje verdadero. Hachiyo le agradece por compartir sus impresiones con ella, mencionando que la primera bruja interminable debe estar feliz, a lo cual Angie reflexiona que siente que ha pasado mucho tiempo allí. Hachiyo enfatiza que Amakusa está tardando demasiado haciendo una llamada para que, seguido a eso, Angie le dé un fajo de billetes, pero Hachiyo le pregunta si leería sus manuscritos y le daría su opinión si le devuelve el dinero, agregando que todo escritor tira sus libros al mundo en busca de una gran lectora como Angie. Ella replica que solamente es del tipo que se toma la lectura en serio, para que luego Hachiyo le pregunte si cree en los milagros, mencionando que pronto le ofrecerá un cuento que ella pueda considerar como uno, y de ese modo puede encontrar su verdad, invitándola a que cuando la encuentre trate de convertirlo en cuento. Antes de irse, Angie le pregunta si ella es la Featherin que aparecía en el cuento o si Featherin es ella en realidad. No obstante, Hachiyo afirma que no sabe de lo que está hablando, ante lo que Angie reflexiona que probablemente no vuelva a ver a Featherin, pero tal vez su otra yo esté buscando la verdad junto a ella. A su vez, Okonogi le informa a Amakusa que recibieron información de que Kazumi irá a Arokenjima junto a sus hombres, ordenándole que se asegure de matarlos y que huya de Japón tan pronto lo haya hecho, agregando que el líder de los Sumadera dio su aprobación. Además, Okonogi le recuerda lo que debe hacer, señalando lo lamentable que es Angie, para luego preguntarle si le tomó cariño en ese poco tiempo, cosa que Amakusa niega, y cuando Angie se acerca, Amakusa le informa que lo llamará de nuevo cuando llegue a Nijima. Al momento de subirse al auto, Amakusa le informa que Okonogi le dijo que los Sumadera se pusieron en marcha. Sin embargo, Angie declara que Arokenjima la está esperando, por lo que dejará todo a la suerte. Por otro lado, Veruncastel llama a Lambda mientras camina por un pasillo oscuro, concluyendo que eso no es casualidad y lo más probable es que esté siendo absorbida por la voluntad de alguien más. Un gato la sorprende y cuando lo sigue llega hasta una habitación donde este comienza a comer, pero pese a que Veruncastel le pregunta si su dueño fue el que la llamó, el gato la ignora. Veruncastel, enojada, lo patea. No obstante, este desaparece para luego transformarse en un bulto de carne, instante en el que una voz le dice que fue de mal gusto patearlo, puesto que ese gato representa a Veruncastel, ante lo que ella reconoce a Featherin, la cual le notifica que ha oído los rumores de que se ha estado llamando a sí misma la bruja de los milagros y que ha estado jugando en un fragmento muy poco digno, a lo que Veruncastel contesta que solo la estaba imitando. Featherin comenta que solo quería ver a su Miko de más años de servicio, acotando que el gato está bien y le dará unas galletas por haberla traído. De esta manera, ella menciona que estuvo viendo los juegos y ya tiene una idea de quién es el culpable, el motivo y los trucos que se usaron, señalando que si bien le faltan algunos detalles, quiere comprobar las respuestas. Featherin la invita a jugar, ante lo que Veruncastel pone la condición de que ella sea la lectora, a lo cual Featherin insiste en que ella sea la ama del juego, con la condición de que responda a todas sus preguntas sin ocultar nada.
nada. Beruncaster se ríe por eso, señalando que a ella se le da bien desgarrar entrañas, porque ella se lo enseñó, y mientras Featherin se ofrece a hacer té negro, ellas declaran que lo mejor es beber té entre monstruos, dando inicio al séptimo juego. Debido a eso, vemos como Batora pone el cuento que hizo para Beatrice sobre su cuerpo en el ataúd, declarando que es la única verdad que solo conocen ellos dos, a lo que Virgilia comenta que nadie podrá perturbarla porque está teniendo un sueño feliz, razón por la que Batora le agradece por todo a Virgilia y se va. Poco después, Willard H. Wright le entrega una tarjeta a Cannon, sosteniendo que lo invitaron, ante lo que Cannon lo deja pasar, llegando hasta la capilla, donde Kinzo se lamenta por la muerte de Beatrice, mientras Natsuhi lo consuela y Rosa se dice a sí misma que ella la mató. Eva murmura que Kinzo ha llorado más que cuando murió la madre de ellos, instante en el que Willard llega hasta el ataúd dando sus condolencias. Krauss se presenta preguntándole por su identidad para luego presentarle a su hijo Ushiromiya Leon, ante lo que Willard le pregunta quién es. Cuando salen, Krauss le ordena a Leon que le haga compañía al invitado, donde Willard señala que se supone que Jessica es la hija de Krauss y Leon contesta que ella es su hermana menor. Leon le pregunta por qué está allí, pero Willard ordena que se muestre, instante en el que Bernkastel aparece, reconociéndolo como el cazador de brujas Wright. Él contesta que ya se retiró, pero aún así menciona que leyó la historia que le envió, a lo que Leon le ordena a Bernkastel que se baje del altar. Willard le pregunta si Leon es su nueva pieza, ante lo que Bern responde que Leon es una pieza legítima del tablero y solo está haciendo la aparición de su personaje, agregando que él mantiene la posibilidad de ser capaz de nacer, cosa a través de la que Willard concluye que no es una pieza subordinada a Bernkastel como lo era Erika. Leon no entiende de qué hablan, pero le exige como próximo cabeza de familia a Bernkastel que se baje del altar, revelando que Krauss hará del líder de la familia hasta que él cumpla 20 y herede el liderato, mostrando el anillo de plata. Willard reflexiona que a diferencia del anillo de oro de Kinzo, es la primera vez que ve el anillo de plata y no recuerda que ni Krauss ni Jessica lo hubieran usado, concluyendo que las brujas hacen cosas absurdas como esa. Leon les cuestiona qué son, invitándolos a irse después de haberle puesto flores a la difunta, momento en el que Bernkastel invita a Willard al juego. Él se niega, alegando que ya se jubiló, ante lo que Bernkastel le dice que se puede ir, pero solo si es capaz de salir de ese lugar. Willard cede, preguntándole cuáles son las condiciones y recompensas, motivo por el que Bern explica que debe descubrir quién mató a Beatrice y como recompensa él tendrá derecho a salir de la capilla, indicando que Leon será su compañero. Ella le pide que entretenga a su maestra y a ella, ante lo que Willard protesta en rojo que según las reglas 7 y 1 de Van Dyne está prohibido tener un caso sin cadáver y sin que se presenten todas las pistas, a lo que Bernkastel contesta que todo está reunido. Willard contesta que tomará el desafío, acotando que lo hará a su manera, diciéndole a Leon que le explicará la situación, para que luego Bern anuncie como Miku de Featherin Augustus Aurora, la gran bruja del teatro, drama y expectación, que el séptimo juego se llamará Breaking of the Golden Witch. Seguidamente, Willard se da cuenta que Leon no se sabe muy bien los nombres de los sirvientes, a lo que Leon le pide que le explique de manera concisa de qué trata todo eso. Willard le muestra una rosa y cuando la tira, esta se pone oscura, comentando que la capilla fue separada del fragmento y por lo tanto está encerrada en un circuito concentrado de tiempo, y a su vez eso significa que no podrán salir hasta que hayan jugado con la bruja. Leon le pide que le diga a Bernkastel que detenga todo eso, pero como Willard contesta que es inútil, Leon tira otra rosa, viendo como esta termina igual que la anterior, por lo que Willard
señala que deberán averiguar quién mató a Beatrice, declarando que sabe que ella era la amante de Kinzo. Leon le pregunta cómo sabe tanto sobre su familia, ante lo que Willard menciona que Bernkastel le enseñó todos los fragmentos, pero aclara que Beatrice murió mucho antes de que se terminara la mansión y que además la causa de su muerte no está clara, por lo que es la primera vez que escucha que fue asesinada, pidiéndole que le hable al respecto. Leon se presenta formalmente, a lo que Willard le dice que lo puede llamar Will, y como Leon le dice que no conoció muy bien a Beatrice, Will concluye que será más difícil de lo que pensaba. Poco después, Leon menciona que hay un enorme retrato de Beatrice en la sala de recepción, ante lo que Willard comenta que sabe que el cuadro ha estado ahí desde abril de 1984, y Leon agrega que Kinzo fue el único que la conoció. Ellos se encuentran con Natsuhi, a quien Leon le pregunta si sabe algo de Beatrice, a lo que Natsuhi contesta que solo era una benefactora de Kinzo y nada más. Leon le dice que él mediará todas las charlas que tenga con los miembros de la familia, recordándole que ellos dos están en situaciones similares, para que luego Leon le nombre a Eva y los demás, a lo que Willard señala que hace unos años atrás Rosa se encontró con una mujer llamada Beatrice en una mansión secreta. Leon les presenta a Willard exponiendo que él está investigando la relación entre Beatrice y la familia, a lo cual a Rudolph sentencia que era solo la amante de Kinzo. Leon le pregunta a Rosa, quien declara que él ya mató a Beatrice, ante lo que Hideyoshi y Rudolph le cuentan sobre la presunta mansión secreta. Rosa entonces declara que ella solo quería llevarla a ver el mar y no quería que eso pasara, pero si bien fue un accidente, ella la abandonó llena de sangre. Willard le dice que probablemente Beatrice debió sentirse muy feliz porque le mostró el mar y debe estar agradecida con Rosa, instándola a que no se atormente más por eso, puesto que después de todo, Rosa le mostró a Beatrice que el mar es azul. Después de que Rosa le agradece, Leon le dice a Willard que ya tiene mejor opinión de él. Seguidamente, Will le pide que le cuente sobre lo que pasó aquel día, ante lo que Rosa explica que eso pasó en 1967 y que esa Beatrice era la misma que la del cuadro. Ellos se preguntan si era la misma Beatrice que le prestó el oro a Kinzo, puesto que el encuentro entre Beatrice y Rosa ocurrió 10 años después de haber comprado oro Kenjima, a lo que Rosa acota que se veía muy joven. De esta manera, Eva señala que las edades de la Beatrice que vio Rosa y la que le dio el oro a Kinzo no coinciden, por lo que Willard concluye que son personas diferentes con el mismo nombre, teorizando que la que vio Rosa pudo ser la hija. Willard le pregunta a Rosa si pudo confirmar la muerte de la Beatrice con la que se encontró, ante lo que Rosa recuerda que ella no respiraba y que tenía un agujero en la cabeza del tamaño de un puño. Además, Rosa cuenta que ella huyó de la escena, pasando por la estatua del león detrás de la capilla, y a pesar de que no se lo podía decir a nadie, ella le confesó todo a Genji, quien le aseguró que él se encargaría, pidiéndole que no le dijera a nadie. Eva y los demás comentan que nunca escucharon sobre eso, ante lo que Leon señala que tal vez el significado de ese funeral es por todo lo que Kinzo sufrió al no poder hacer el funeral de aquella Beatrice. Willard le pide a Leon que le diga a Kinzo que quiere hablar con él, informándole que irá a caminar, momento en el que Bernkastel le pregunta qué piensa del juego. Willard comenta que a menos que Kinzo confiese la verdad, no habrá más progreso, y Bernkastel le dice que le otorgará el poder de la autoridad de observador de teatro, y como Willard le pregunta si eso no está prohibido, Bernkastel declara que nadie le prohibirá nada en su juego, ordenándole que la entretenga. Shannon se presenta en ese momento, informando que es su turno de hacer guardia en lugar de Cannon. Willard le pregunta si ella tampoco reconoce a Leon, puesto que tartamudeó diciendo su nombre, señalando que se supone que Leon no debería existir. Shannon menciona que la atmósfera de la capilla se siente diferente, además de que Kinzo, Kraus y los demás actúan como si nada hubiera pasado, comentando que no entiende qué está pasando. Willard reflexiona que es como si Bernkastel hubiera creado ese tablero solo para ese juego, preguntándole a Shannon cuánto tiempo ha trabajado allí en ese mundo, ante lo que Shannon contesta que 10 años. Willard razona que a diferencia de los otros juegos, Kinzo sí está vivo en ese mundo, inquiriendo
pidiéndole a Shannon qué sabe sobre Beatrice, a lo que ella contesta que solo sabe que era amada profundamente por Kinzo y que se dice que es la gobernante de la noche en Rokkenjima. A través de esto, Willard argumenta que existen tres Beatrice. La primera es la que le dio el oro a Kinzo, la segunda es la que Erosa vio morir y la tercera es la que se dice que sale de noche a gobernar la isla, añadiendo que esta última aprovechó la leyenda de los espíritus de Rokkenjima para crear la leyenda de la bruja y a su vez eso cubre al culpable. Willard pregunta si Cannon tampoco conoce a Leon, ordenándole que llame a Cannon porque quiere hablar con ambos, pero Shannon responde que no puede abandonar su puesto y a pesar de que Willard indica que podrían poner a un sustituto, Shannon declara que no puede ir en contra de quien los ordena. Willard entonces le advierte que usará la observación de teatro en ella si no va a llamar a Cannon, ante lo que Shannon contesta de forma macabra que lo llamará si eso es lo que quiere, y Willard concluye que ya lo entendió todo, pidiéndole que siga siendo su guardia. Leon entra informándole a Willard que Kinzo accedió a verlo, instante en el que Leon le agradece a Shannon por su trabajo, pero a duras penas puede recordar su nombre. Cuando llegan hasta donde está Kinzo, él le pregunta quién es, a lo cual Willard le dice que quiere preguntarle sobre Beatrice, y como Kinzo le cuestiona por qué quiere saber de ella, Willard replica que como es probable que Kinzo deje ese mundo pronto, quiere escuchar su historia desde la imparcialidad. Kinzo se ríe, declarando que no quiere compartir su historia con Beatrice y le da igual lo que digan Krauss y los demás, a lo que Leon le dice que sabe que él amó mucho a Beatrice, pidiéndole que le cuente cómo sobrevivió a través de su amor. Willard agrega que sabe que Kinzo conoció a Beatrice antes de construir la mansión y que probablemente dejó una hija, la cual se crió en Kuwadorian. Genji niega la existencia de un lugar llamado así en Rokkenjima, pero Kinzo encuentra interesante que conozca ese nombre. Willard añade que según lo que Erosa pudo hablar con esa Beatrice, ella no se refería a Kinzo como su padre, sino que lo llamaba por su nombre, señalando que Kinzo tampoco la veía como su hija, sino más bien como la reencarnación de la primera Beatrice, recordando como durante el primer juego, Genji negó que Kinzo tuviera algún hijo con Beatrice. Leon le reclama por decir algo como eso, ante lo que Willard teoriza que al principio Kinzo no pensó eso, pero a medida que los años fueron pasando, Beatrice se iba pareciendo cada vez más a su madre, cosa que lo volvió loco. No obstante, a pesar de que Kinzo pensaba en ella como la reencarnación de Beatrice, ella no se sentía igual, recordando que ella misma aseguró que esa Beatrice no era ella. Kinzo afirma que sus recuerdos estaban regresando a través de su ritual de magia negra, ante lo que Willard comenta que ya entiende a lo que se refería con el alma de la bruja. Sin embargo, Willard señala que no tiene la intención de negar cuán profundamente Kinzo amaba a Beatrice. Debido a eso, Kinzo rompe a llorar, pidiéndole a Beatrice que lo perdone, ante lo que Willard reflexiona que al final Kinzo se terminó sintiendo culpable por imponer sus sentimientos y convertirla en juguete de sus ilusiones. De esta manera, Willard explica que la muerte de la hija de Beatrice fue como si Beatrice hubiera muerto dos veces para Kinzo, y por eso él se obsesionó tanto con el ocultismo, instante en el que Kinzo se lamenta, preguntándose por qué ella lo dejó dos veces. Kumasawa propone que deberían contarle todo, señalando que Willard tal vez es la persona indicada para ello. Leon pregunta si Kumasawa estaba al tanto de todo, ante lo que Willard recuerda que durante el cuarto juego, el capitán Kawabata dio testimonio de que Kumasawa lo utilizaba para entrar y salir de Kuwadorian, por lo que Willard apunta que Kumasawa trabajaba en las dos mansiones. Ella confirma esto, acotando que era una especie de nodriza, comentando que a pesar de las sospechas de su esposa, Kinzo iba a Kuwadorian cuando era posible, utilizando la excusa de que estaba en un viaje de negocios. Debido a eso, Kumasawa expresa que aquello no era una relación de padre e hija, sino que la usó como sustituto de la Beatrice pasada,
rechazada, y pese a que ella lo aceptó, mientras más pasaba el tiempo, ella no entendía ese amor al que se vio obligada. Kinzo reconoce que le estaba dando ese afecto a la persona equivocada, y mientras Leon empieza a darse cuenta, Kumasawa agrega que al final todas las personas están vinculadas de alguna u otra manera. Kumasawa lo anima a que cuente todo, para que seguido a eso, Kinzo comente que Beatrice le dio la oportunidad de expiar su pecado, dándole la mano a Willard en señal de agradecimiento, contándole que se encontró con ella cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, instante en el que Willard le explica a Leon que la autoridad del observador de teatro les permitirá ver el recuerdo, momento en el que Kinzo joven se presenta. A la vez que Willard hace énfasis en lo parecido que es a Bátora, Kinzo explica que a pesar de que él no quería convertirse en el líder de la familia, fue elegido para ser la marioneta de los ancianos de la familia porque el líder anterior había muerto en el terremoto de Kanto, indicando que a diferencia de él, Leon será un gran sucesor del que nadie sentirá vergüenza. Kinzo agrega que aquellos días fueron una tortura para él, sintiendo que en cualquier momento se iba a desgarrar como si de una cuerda se tratase, pero a pesar de eso, él lograba soportar todo, y aunque él envejecía, su mente permanecía como la del joven al que sus ilusiones le fueron arrebatadas. De este modo, él pasaba su tiempo leyendo libros y bebiendo alcohol, y antes de darse cuenta, ya se había casado con una mujer elegida por los ancianos y comenzó a tener hijos, puesto que después de todo, ese es el trabajo del líder de los Ushiromiya. Kinzo expresa que pensaba que lo matarían pacíficamente, mencionando que de todas formas, él quería morir antes de seguir viviendo así. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial se puso en marcha, ante lo cual los ancianos decidieron que debían resguardarlo para no perder a su marioneta, pero Kinzo sabía que la familia estaba al borde del colapso, puesto que los ancianos ya habían robado los bienes suficientes, por lo que pronto él dejaría de ser necesario. Kinzo declara que él decidió usar la guerra como pretexto para morir. No obstante, fue asignado para establecer instalaciones en el equipo de construcción marina por su conocimiento en obras públicas y arquitectura, comentando que le hubiera gustado morir en el frente de batalla y que ni siquiera los aviones estadounidenses que sobrevolaban la isla lo bendijeron con una bomba. A partir de esto, Kinzo cuenta que en 1944 las tropas japonesas estaban perdiendo terreno y empezó a tener una postura defensiva, pero se decía que había una última carta de triunfo, la cual era un tipo de torpedo llamado Kaiten, explicando que la marina construyó varias bases submarinas secretas entre varias islas cargadas con los Kaiten. Hirokenjima era una de esas islas. Debido a eso, Kinzo explica que como la isla estaba inhabitada, se decidió utilizar una cueva rocosa como base. No obstante, la base quedó sin terminar, puesto que para esas fechas, Japón ya no tenía los submarinos necesarios para cargar los Kaiten. De esta manera, Rokkenjima fue olvidada y los pocos que quedaron allí se dedicaron a la agricultura y la pesca, y a diferencia de sus compañeros que estaban aliviados de no tener que ir a la guerra, Kinzo solo quería que Estados Unidos ganara rápido y lo matara. De esta manera, vemos como en 1945 un superior golpea a Kinzo por su falta de ímpetu y espíritu de lucha, señalando que tenía los ojos de un pescado muerto, ante lo que Kinzo reflexiona que ellos solo usaban su ira para calmar su miedo, a diferencia de él que no le temía a la muerte. En ese momento, el teniente Yamamoto, quien comanda la guarnición de Rokkenjima, lo llama, comentando que oyó que es bueno con las lenguas extranjeras. Kinzo contesta que habla inglés y chino, pero como no habla italiano, Yamamoto le dice que no es apto para ser intérprete, a lo que Kinzo responde que será suficiente si alguno de los tripulantes sabe hablar inglés. Por todo esto, un submarino italiano llegó esa noche, a lo cual Leon acota que se supone que Italia se rindió en 1943, pero Kinzo comenta que fue el Reino de Italia el que se rindió. Sin embargo, los que no aceptaron esto crearon la RSI en apoyo a Mussolini y continuaron con la guerra, ante lo que Leon se pregunta por qué vendrían a Rokkenjima. Yamamoto le ordena a Kinzo que les pregunte quién es el capitán,
pero cuando Kinzo les habla en inglés, el soldado del submarino no lo entiende. No obstante, una chica dice que ella habla inglés. Esta le informa que el capitán está muerto y el único oficial que queda es el chico de antes, pidiendo que les den agua y un lugar para que los tripulantes puedan descansar, señalando que ella es la última que queda de los que podían hablar inglés. Kinzo le traduce eso a Yamamoto, para luego decirle a la chica en inglés que el hombre es su superior, acotando que probablemente está enojado porque está monopolizando a una mujer tan bella, y como la chica se siente halagada, contesta que le gustaría que él fuera el oficial a cargo, y luego de que Kinzo le dice su nombre, la chica se presenta como Beatrice Castiglioni. Kinzo comenta que el padre de Beatrice era un oficial de alto rango en la RSI y de los 60 tripulantes solamente sobrevivieron 10, incluida Beatrice, puesto que el submarino chocó con unas minas marinas, y a través de los interrogatorios se enteraron que ellos llevaban al padre de Beatrice, el cual estaba siguiendo unas órdenes secretas al ser un estrecho colaborador de Mussolini, pero como este también murió, el viaje perdió el sentido. Poco después, Beatrice y Kinzo hablan, donde este le dice que le gusta la literatura italiana, comentando que ella es la dama eterna porque así nombró Dante a la Beatrice de la Divina Comedia. Beatrice le pregunta si su familia es de la aristocracia, debido a lo oculto que es Kinzo, pero él contesta que su familia se hizo rica con la industria de la hilatura, acotando que leer y manipular rosas son sus hobbies, concluyendo que cuando él muera, por fin será libre. Beatrice le reclama por querer morirse, pero Kinzo explica que su vida es simplemente una farsa que los demás eligieron por él, mencionando que ni siquiera tiene afecto por su esposa e hijos. Beatrice le pide que la perdone por hablar sin saber, pero a través de estas palabras, Kinzo se sintió liberado, puesto que, a diferencia de los japoneses, ella lo llamaba Kinzo, comentándole a Beatrice que es la primera persona que lo ve como él es realmente. Beatrice responde que le alegra que él no la llame la hija de los Castiglioni, informándole que sus amigos cercanos le dicen biche, pidiéndole que no haya más formalidades porque ellos ya son amigos. Debido a eso, Kinzo comenta que los restos de la base de submarinos está cerca de Cuba Dorian, agregando que utilizó los 2 kilómetros de túneles para conectar la mansión con Cuba Dorian, edificaciones que construyó en los dos extremos de la isla. Beatrice comenta que su padre le dijo que tenían que ocultar algo hasta el día importante, agregando que el oficial del submarino le está ocultando cuál es el cargamento que traía su padre. Ellos se preguntan por qué ambas tropas desconfían entre sí a pesar de ser aliados, pero Beatrice concluye que solo deben estar nerviosos, añadiendo que el barco que los venía a recoger se ha retrasado, mencionando lo alegre que está por eso, puesto que así puede pasar más tiempo con Kinzo, ante lo que él reflexiona que las 2 semanas que ha pasado junto a Beatrice han sido las únicas donde se ha sentido vivo. Seguidamente, el segundo teniente Angelo le dice algo a Beatrice, la cual le traduce a Kinzo que está buscando cooperación de las tropas japonesas para que luego estos descarguen una montaña de lingotes de oro, cosa que sorprende a Beatrice porque no sabía que esa era la carga que su padre traía, descubriendo que se trataban de 10 toneladas. Posteriormente, Kinzo le informa a Yamamoto que los italianos no quieren que le informe del oro a sus superiores, a lo que este comenta que será difícil, pero ofrece su cooperación, pidiéndoles que dejen el oro escondido en Rokkenjima. No obstante, Yamamoto pide que se repartan el oro a la mitad como pago por esconderlo, ante lo que Angelo protesta, pero Yamamoto agrega que debe agradecer que no le está quitando el 80%, señalando que todos deben colaborar para que los gobiernos de ambos países no se enteren. Los italianos discuten esto puesto que quieren mantener todo ese asunto en silencio, pero terminan diciendo que solo pueden dar el 10% del oro. Yamamoto propone que sea un 60-40, ante lo que Kinzo reflexiona que si los italianos deciden entregar el oro a la embajada
Yamamoto y su grupo se quedarán sin la fortuna que buscan, por lo que le conviene ceder un poco. Yamamoto exige que le den una respuesta, a lo que Kinzo le traduce que ellos quieren tiempo para pensar, por lo que este se retira. Beatrice interpreta que Angelo podría ceder a la división del oro, pero los suboficiales están en contra, ante lo que Willard argumenta que los italianos se debieron sentir confundidos, puesto que su país estaba en contra de ellos y su viaje había perdido el sentido. De esta manera, los soldados italianos discuten que no pueden confiar en los japoneses, señalando que fue un error haber pedido su ayuda, para que luego uno opine que si los japoneses no son amistosos, deberán tomar medidas extremas, alegando que ellos son soldados de élite, mientras que los japoneses allí son solo civiles haciendo servicio militar, por lo que estarían en ventaja a la hora de suprimirlos, proponiendo hacerlos transportar el oro para luego matarlos. En ese instante, los japoneses le tiran una granada, pero esta no explota y seguidamente unos japoneses entran apuntándolos. No obstante, los italianos los reducen fácilmente, pero un soldado resulta herido. A través de esto, Angelo ordena que maten a los japoneses, momento en el que Yamamoto ordena que se deshagan de los italianos y Kinzo escucha los disparos. Él descubre los cadáveres de varios de sus compañeros, cuestionándose a sí mismo por sentir pánico a pesar de haber deseado que lo mataran. Uno de sus compañeros corre hacia él gritándole que huya, pero una bala lo atraviesa, muriendo frente a Kinzo. Angelo le dispara, pero el cadáver de su compañero lo protege, cosa que aprovecha Kinzo para huir, reflexionando que quiere vivir, puesto que Beatrice le enseñó lo maravilloso que es estar vivo. Kinzo se pregunta si ella está bien, proponiéndose ir a buscarla. A su vez, un soldado le ordena a Beatrice que permanezca escondida hasta que se lo indique, instante en el que mata a dos japoneses, pero es herido, ordenándole a Beatrice que se esconda en el bosque para luego morir. Yamamoto llega allí y como Beatrice trata de tomar una pistola, este la patea. De esta manera, se nos muestra que a pesar de que los italianos se estaban defendiendo, algunos de los civiles japoneses no sabían lo que ocurría, y como empezaron a matarse simplemente por no confiar en los extranjeros, poco a poco el número de muertos superaba a los vivos. En ese momento, Angelo encuentra a Yamamoto sosteniendo a Beatrice como rehén, a lo cual este le dispara, preguntándose si él es el único que quedó con vida. Como Beatrice lucha por liberarse, Yamamoto le dice que no la matará si se porta bien, pero Beatrice le da un cabezazo, a lo que Yamamoto la tira al suelo. Él la apunta, pero Kinzo le grita que se detenga, ante lo que Yamamoto culpa a Kinzo de haberles informado a los italianos del ataque con la granada, pero Kinzo contesta que él causó eso por querer acaparar el oro. Beatrice le pide que huya, a lo que Yamamoto le grita que se calle, y como Kinzo lo apunta, Yamamoto le propone que se dividan el oro entre ellos dos. Sin embargo, Kinzo lo acusa de haberlos emboscado, razón por la que Yamamoto lo apunta, declarando que lo matará. En ese momento, Beatrice lo patea en las nueces, y como este la apunta, Kinzo le dispara, alegando que él también tiene razones para tomar la vida de alguien más. Yamamoto cae muerto, a lo que Beatrice le pregunta si está bien, y Kinzo contesta que la bala solo le rozó la oreja. Beatrice se queja del dolor, comentando que le duelen las costillas porque Yamamoto la pateó muy fuerte, pero le agradece a Kinzo por salvarle la vida. Kinzo le dice que la llevará en barco a un hospital en Nijima porque puede tener fractura, pero Beatrice le pide que no lo haga porque seguramente contactarán con la embajada y la devolverán a su país, mencionando que ella ya no reconoce a los que dejaron morir a su madre como su patria. Ella afirma que ese lugar será su última parada, ante lo que Kinzo le grita que tiene que vivir, a lo que ella expresa que Kinzo le enseñó que vivir no es solo respirar, puesto que al igual que él, ella estaba muerta antes de conocerlo, llegando a desear que el submarino se hundiera, pero gracias a que se conocieron, ambos se olvidaron de querer morir.
morir. De esta manera, Beatrice comenta que como perdió a su patria, a sus amigos y a su familia, le gustaría que Kinzo la secuestrara, pero como sabe que eso no pasará, solo quiere estar con él unos días hasta que venga un barco a buscarla para morir de nuevo. Por todo esto, Kinzo la sube a un bote, señalando que solo puede conceder la mitad de su deseo, porque no estará con ella por unos días, sino que la secuestrará para siempre. A través de esto, Kinzo reflexiona que se inventará alguna excusa y gracias al oro podrá hacer que la gente haga lo que él diga, concluyendo que esa bruja extranjera llegó con su oro solo para revivirlo. Kinzo entonces le dice a Beatrice que ella es la bruja dorada, cosa que ella acepta con gracia, declarando que ella es un cadáver que solo vivirá si está con él, o si no, morirá de inmediato. Kinzo asegura que no la dejará morir, ante lo que Beatrice musita que deberá tomar la responsabilidad, porque después de todo, Kinzo la secuestró. Por todo esto, ellos le preguntan a Nanjo si él era aquel doctor, cosa que Nanjo confirma, acotando que allí conoció a Kinzo, quien le pidió que lo mantuviera en secreto y le dio un lingote de oro como garantía. Como él sabía un poco de inglés, pudo escuchar que su situación era un poco problemática y poco después, un mensajero de los Ushiromiya se la llevó a una de las villas de la familia en Odawara que no se usaban, mientras que Kinzo intentaba engañar a los militares con lo que pasó en Rokkenjima. De esta manera, Nanjo explica que poco después tuvieron una hija, añadiendo que no sabe qué pasó en los pocos años que Beatrice y Kinzo estuvieron juntos, pero se puede percibir lo mucho que Kinzo la amaba. Él construyó Cuba Dorian para su hija utilizando la fortuna que creó gracias al oro del submarino y sus habilidades con el inglés, para luego comprar Rokkenjima y construir la mansión. Willard comenta que escuchó que la familia de Kinzo se burló de él por comprar la isla, pero señala que obviamente la compró para mantener el oro a salvo. No obstante, la leyenda del oro de los Ushiromiya se empezó a extender. Willard menciona que oyó que los lingotes tenían el símbolo de una sola ala, cosa ante la que Nanjo explica que se trataba de un mal tallado del halcón en la bandera de la RSI, y como esta se desvaneció con el tiempo, Kinzo decidió utilizar la ala que se podía ver como símbolo familiar. Nanjo añade que Kinzo le mostró el oro, recordando lo agradecido que estaba Kinzo, puesto que Nanjo mantuvo el secreto, y a pesar de que Kinzo le pagó una gran suma, Nanjo nunca intentó estafarlo, y como a ambos le gustaba jugar ajedrez, se volvieron amigos antes de darse cuenta. Willard le dice que Kinzo debió estar encantado con su honestidad, pero reflexiona que después de que Kinzo murió, él no le dijo nada a sus hijos, siendo probablemente sobornado por Natsuhi. Leon comenta que su abuelo fue bendecido por tener tan buen amigo, para que luego Willard le recuerde que todavía deben revelar quién mató a Beatrice, diciéndole a Leon que es muy perceptivo pese a ser una pieza, agregando que es como si fuera su Watson, pero Leon lo pellizca por llamarlo pieza, llamándolo Willard Horns, mientras le pregunta qué sigue. Willard apunta a María junto a Jessica y Yoji, preguntándose dónde está Bátora, añadiendo que él es el personaje más importante en esa historia. Leon aclara que Bátora no asistió al funeral, pero afirma que se lleva muy bien con Bátora a pesar de sus bromas pervertidas, ante lo que Willard se cuestiona por qué Bernkastel no incluyó a Bátora en ese juego. Willard sugiere que deben preguntarle a María y los demás, y cuando Jessica lo saluda vulgarmente, Leon le pellizca el trasero, aconsejándole que debería hablar como una chica de su edad. Yoji le comenta a Willard que si Jessica fuera hija única, tal vez fuera más refinada, momento en el que María les pregunta quiénes son y Yoji presenta a ambos. María se emociona cuando escucha que Willard está investigando a Beatrice, y en el instante que le da la mano, se activa la autoridad del observador, viendo a María asegurando que Beatrice es su mejor amiga, para luego ver cómo a pesar de que María recuerda haber visto una foto de su madre junto a su padre en la playa, Rosa siempre negó que tal foto existiera, ante lo que María asegura que no es necesario tener una mamá y un papá para tener un bebé. A través de esto, ella cita la Biblia, alegando que ella podría ser hija del Espíritu Santo, explicando que además de ser molestada por no tener papá, su madre siempre le grita cuando le pregunta por él, de modo que María ya no sabía quién
quién era ella. Willard le dice que ella es ella y no debería importarle lo que digan los demás, ante lo que María contesta que ella llenó el vacío de su corazón con la Biblia. Debido a eso, María le cuenta que una vez durante una charla le preguntó a un sacerdote si era algo raro no tener papá, y este le contestó que Jesucristo nació de una virgen, hecho que dejó maravillada a María porque la virgen se llamaba igual que ella, concluyendo que ella nació del Espíritu Santo y por ende es diferente de los otros niños, cosa que le contó a su madre y ésta la abrazó. Debido a eso, María declara que como es hija del Espíritu Santo y Beato la nombró la bruja de los orígenes, ella es una creadora innata, por lo que ella creó la Mariette Sorcière como espacio seguro para ella. Pero Willard interpreta de todo esto que María simplemente dejó de despreciarse y justificó no tener un padre a través de lo que leyó en la Biblia y lo que le decía Beatrice. Willard le pregunta cuándo y dónde conoció a la bruja, ante lo que María cuenta que encontrarse con Beatrice fue algo repentino, pero estuvo hablando con ella un largo tiempo, y a pesar de que al principio la decepcionó porque no sabía tanto como ella sobre el ocultismo y la Biblia, se ganó su respeto porque le mostró magia. De este modo, se nos muestra como Beatrice la nombró aprendiz de bruja e hizo aparecer un caramelo debajo de una taza, y en ese momento ella decidió que quería convertirse en una bruja y ser discípula de Beato. Ella contesta que no puede tener una discípula, pero se ofrece a ser su amiga, cosa que María acepta encantada. Después, María le pregunta si se puede comer el caramelo, ante lo que Beatrice contesta que debe cuidar el dulce puesto que es frágil por haber sido creado con magia, por lo que no debe dudar de ella o se derretirá, instándola a que se lavara las manos y se enjuagara la boca diariamente para mantenerse purificada, y si mantiene esa promesa, le mostrará más magia la próxima vez que venga. María comenta que esa fue la primera vez que vio a Beato, lamentándose que el caramelo se derritió porque dudó de Beatrice. Willard le pregunta si nunca se lo mencionó a su madre, a lo que María explica que lo hizo una vez que Rosa y ella fueron a la isla antes de la conferencia familiar, pero su madre le dijo que no hablara sobre eso puesto que Kraus se rió. Además, María expone que Beatrice no se podía transferir de Rokkenjima, por lo que solo se podían ver en la isla. María menciona que, excluyendo a Goda, los sirvientes y Nanjo también vieron a Beatrice y que estos la atendían como una invitada de honor. Willard le cuestiona que según la misma Beatrice, le costaba mucha magia aparecer frente a tantos humanos, ante lo que María recuerda que Beatrice estaba entrenando para aparecerse enfrente de todos y que ese día sería su resurrección. A través de esto, Willard teoriza que el objetivo de Beatrice es encontrarse con Bátora y que éste acepte su existencia, señalando que si nadie la acepta, Beatrice no existe. Él reflexiona que si bien Beatrice Castiglioni y Beatrice Cubadorian existieron, la Beatrice de 1986 tiene algo diferente, razonando que al igual que la ilusión del dulce bajo la taza, Beatrice eligió a María para que reconociera su existencia y así poder nacer, recordando que en el juego anterior había una Beatrice que hacía de hermana mayor y la Beatrice inocente, sentenciando que la Beatrice que habló con María no tenía nada que ver con Bátora. Por esto, María le dice que está ayudando a Beatrice para que le conceda un deseo, y como Willard adivina que ese deseo es que aleje a Rosa de la bruja negra, María expresa que quiere estar junto a su madre para siempre. No obstante, se niega a hablar de la Mariette Sorcière, por lo que Willard concluye que le toca preguntar a aquellos que no reconocen a Beatrice. Seguido a eso, Jessica le comenta que Leon tiene sentidos muy agudos y que su padre y los demás siempre la comparan con él, comentando que cuando entró a la preparatoria, Leon ya era presidente del consejo estudiantil. Joji acota que Jessica se siente orgullosa de su hermano, cosa que Jessica niega sonrojada, para que luego Willard
le diga que ella debe vivir como ella quiera, mencionando que es buena cantando, a lo que Jessica le dice que es un secreto, pero le agradece por su halago. Willard les pregunta qué saben sobre Beatrice, a lo que Georgie responde que es un simple cuento de hadas en el que María cree, acotando que los adultos no le deben romper esa ilusión, hecho por el que Willard reflexiona que, siguiendo esa lógica, todos le siguieron la corriente a Kinzo cuando hablaba de Beatrice, puesto que Kinzo es el líder de la familia. A través de esto, Willard razona que Beatrice necesita un suceso que pareciera haber sido hecho con magia para pasar de ser un ente ficticio a alguien real, señalando que, sin eso, Beatrice es solo un mueble al igual que Shannon y Canon, recordando que ellos quieren convertirse en humanos para poder amar. Georgie le recuerda a Jessica que todavía no se ha presentado, razón por la que ella le da la bienvenida a Willard, y como en respuesta Will le besa la mano, Jessica se sonroja. Esto activa la autoridad del observador de teatro, pidiéndole que le cuente lo que sabe sobre Beatrice, ante lo que Jessica le pide que no se ría de lo que le va a contar. Jessica entonces comenta que ella nunca creyó en la leyenda de Beatrice, pero se sintió impactada cuando pusieron el cuadro, razón por la que su padre y los demás siempre hablan sobre Beatrice en las reuniones familiares, recalcando lo espeluznante de que María le tenga tanto fervor a Beatrice. De este modo, se nos muestra un día donde antes de cenar, Rudolph menciona que Enge tiene dolor de estómago y no podrá comer, por lo que Jessica le propone a María que juegue mucho con ella para que se sienta mejor, ante lo que María contesta que no puede porque jugará con Beatrice. Jessica señala que simplemente jugará sola con su libro. No obstante, María le responde con voz macabra que Beatrice sí existe y Jessica no la puede ver porque tiene un alma llena de toxinas, por lo que Beatrice no la llevará a la Tierra Dorada. Debido a eso, Jessica comenta que María siempre cambiaba cuando alguien hablaba mal de Beatrice, llegando a teorizar que ella tenía doble personalidad. Willard recuerda lo que le dijo Jessica a Canon en el segundo juego sobre crear otro yo dentro de sí, ante lo que Jessica reflexiona que se le ocurrió eso para ser fiel a sí misma, pero buscando convertirse en alguien mejor. De esta manera, Jessica acota que tal vez ese comportamiento de María es en quien ella quiere convertirse, agregando que ellos siempre elogian a María cuando aprende algo nuevo y quizás ella desea que le muestren respeto y la reconozcan como una autoridad cuando se trata de ocultismo, recordando cómo Jessica pretendía tener tos para cambiar el tema de conversación cuando la situación se volvía incómoda, pidiéndole a Willard que mantenga eso en secreto, ante lo que Willard se pregunta si el otro yo de María tiene algo que ver con Beatrice. Posteriormente, Kumasawa le pregunta por qué se ve tan melancólica, inquiriéndole si le preocupa la discusión que tuvo con María. Jessica le cuestiona si ella cree en Beatrice, añadiendo que es solo un cuento de fantasmas, pero Kumasawa contesta que Beatrice existe y que ella es como un dios, el cual no te hará nada si le muestras respeto, o si no, habrá un castigo, ante lo que Jessica declara que quiere verla. Ella le pregunta a Shannon y Goda si creen que Beatrice existe, a lo que Goda responde que no, pero Shannon asegura que ella ha sentido una presencia extraña durante la guardia nocturna. Seguido a eso, ellos mencionan que se dice que Beatrice aparece en la habitación de huéspedes especiales a las 2 a.m. No obstante, ellos le aconsejan que no entre allí, pero Jessica les pide que le presten la llave. A medida que se acerca la hora, Jessica se dirige a la habitación, sintiéndose ansiosa, recordando que ninguno de los huéspedes usó ese cuarto y hasta la regañaron de pequeña cuando entró. Al momento de entrar, ella ve una muñeca junto a unos dulces, concluyendo que se trata de algún tipo de ofrenda. Jessica recuerda que desde que se puso el cuadro, la leyenda de Beatrice tomó forma y empezó a hacerse más fuerte, instante en el que el teléfono suena. Jessica razona que se trata de una broma, pero cuando contesta, María se refiere a ella como Beatrice,
agradeciéndole por haberla dejado escuchar aquella canción, y al momento que Jessica le habla, las luces se apagan. Jessica se siente confundida, a lo que siente a alguien que se ríe detrás de ella, pero no ve a nadie. Ella teoriza que alguien pudo escabullirse de la habitación a sus espaldas, pero se da cuenta que la muñeca desapareció. A través de esto, Jessica comenta que no encontró la muñeca, teorizando que todo fue una broma de los sirvientes, pero expresa que no se siente convencida por lo extremadamente elaborada que era la supuesta broma solo para asustarla. Willard inquiere si le preguntó a los sirvientes, ante lo que Jessica recuerda que esa noche estaban Kumasawa, Shannon, Genji y Goda, señalando que por lo menos 3 personas tuvieron que participar en hacer la broma, y como recalca lo improbable de esa teoría, comenta que pudo haber sido su imaginación, agregando que le preguntó a María al respecto y ella no recordaba haber hecho tal llamada. Will replica que ella hubiera buscado explicación, aunque se hubiera encontrado con Beatrice, ante lo que Jessica comenta que se prometió olvidar eso, por lo que probablemente malentendió todo, mencionando que cada vez que nombran a Beatrice, ella tiene una sensación desagradable. Jessica le pide que lo mantenga en secreto, a lo que Will le pregunta si en esa ocasión durante la cena su asiento derecho estaba vacío, cosa que Jessica confirma, acotando que Enge tenía dolor de estómago, pero se pregunta por qué el asiento de Enge estaba a su derecha. Leon los interrumpe y como Will le cuenta sobre la historia de la habitación de huéspedes especiales, Leon contesta que es muy grosero convertir a la salvadora de la familia en una historia de fantasmas. Willard le pregunta si conoce el epitafio, cosa que Leon niega, ante lo que Willard reflexiona que en ese mundo existe el cuadro, pero no el epitafio. Will le pregunta si no le han dicho que no vaya al bosque porque aparece la bruja Beatrice, a lo que Leon responde que Beatrice es la salvadora de Kinzo, comentando que conoce la existencia de la Beatrice que vino en el submarino y su hija que fue criada en Cuba Dorian, señalando que le dijeron que no fuera al bosque porque había lobos. Will entonces le pregunta quién se sienta a su derecha durante las reuniones familiares, y como Leon contesta que Yoji, Will se da cuenta que las versiones del orden de la mesa de María, Jessica y Leon no concuerdan, ante lo que Leon le pregunta si ya descubrió quién mató a Beatrice, y Willard replica que algo así. Como él se refiere a esa Beatrice como la bruja de 1986, Leon le pide que le explique qué quiere decir, ante lo que Will expone que la bruja dorada no es una persona, sino un concepto creado a través de varios factores como la leyenda de los espíritus de Arokenjima, el cuento de terror para que los niños no fueran al bosque, los lamentos de Kinzo, entre otros, cosa que alguien utilizó para llamarse Beatrice. De este modo, Willard señala que como María creía fervientemente en Beatrice, alguien decidió jugar con ella haciéndose pasar por Beatrice, y debido a la inocencia de María, alguien fingió estar poseído por la bruja y la habló de esa forma, sentenciando que el que María decidiera creer en eso es solo un escape de la realidad, puesto que ella pensaba que lograría ser feliz a través de eso. Leon se cuestiona si la pregunta de Bernkastel de quién mató a Beatrice realmente se refiere a quién mató su corazón para actuar como Beatrice, ante lo que Will declara que la persona que hizo eso no estaba actuando, porque en su interior eran 2 personas diferentes, pero eso no significa que su otro yo haya sido asesinado, poniendo el ejemplo de que si ellos estuvieran hablando por teléfono y él rompiera el teléfono, no habría asesinado a Leon, sino al recipiente por medio del que hablaban. Por todo esto, Willard concluye que quien mató a Beatrice fue quien actuó como si estuviera poseído por ella, pero acota que es una situación complicada porque esa capilla es un mundo donde el culpable existe como 2 gatos de los cuales uno está vivo y el otro está muerto. Leon le pregunta quién es el gato muerto, a lo que Willard responde que es Leon, señalando que solo en ese mundo donde Leon existe, Beatrice no está, recordando que según los testimonios de María y Jessica, Leon no estaba durante las reuniones familiares porque eso habría alterado el orden de sentarse en la mesa, sentenciando que los recuerdos sobre la Beatrice de 1986 de los demás son de otro mundo donde Leon no existe. Will entonces
recalca el hecho que Leon la reconozca como la salvadora de Kinzo y no como una historia de fantasmas, concluyendo que la existencia de Leon hace imposible la existencia de Beatrice y por ende él la mató. De este modo, Willard señala que si él no existe, Beatrice sí podrá nacer, ante lo que Leon le pregunta si Beatrice y él son dos caras de la misma moneda, cosa que Willard confirma. Will agrega que hizo esa hipótesis a partir del hecho que Leon tiene 19 años, hecho que supo a través del testimonio de Jessica, declarando que Leon no es hijo de Natsuhi. Él la reclama por decir eso, ante lo que Willard menciona lo extraño que Leon sea el heredero de la familia y no Krauss, acotando que el anillo de plata no existe en los otros mundos. Debido a eso, Leon recuerda que desde pequeño Kinzo le aseguró que él sería el próximo líder, razón por la que lo animaba a esforzarse en sus estudios, aceptando que es extraño que él fuera el heredero por encima de Krauss. Por todo esto, Willard le revela a Leon que él es el hijo de Beatrice y Kinzo. Bernkastel lo felicita por descubrirlo, ante lo que Willard expone que se dio cuenta al asociar al bebé de hace 19 años, señalando que en ese mundo Natsuhi aceptó al bebé, por lo que si Natsuhi no lo hubiera hecho, Leon no existiría. Bernkastel confirma esto y Willard afirma que Leon es el legítimo hijo de Beatrice, poniendo el anillo que Kinzo le dio como prueba, haciendo énfasis que en todos los mundos Leon es la persona más importante para Kinzo después de Beatrice. De esta manera, Willard recuerda lo que contó Rosa durante el tercer juego y la historia del bebé durante el quinto, mencionando que Kinzo miraba a su hija como una reencarnación de Beatrice Castiglioni, y cuando Beatrice Cuadorian llegó a tener la misma edad que su madre, Kinzo cometió un error, es decir, embarazó a su hija, por lo que Leon es hijo de Kinzo y nieto de Beatrice Castiglioni. Willard agrega que como Kinzo se arrepintió de su error, trató de hacer que Leon fuera su descendiente legítimo, ante lo que Bernkastel comenta que en la mayoría de los casos, Natsuhi se negaba a criar al bebé y lo arrojaba por el acantilado. Leon se muestra consternado porque él siempre escuchó que su nacimiento fue una bendición para sus padres, pero Willard le dice que debería estar agradecido con la Natsuhi de ese mundo porque lo colmó con tanto amor como a Jessica. No obstante, Bernkastel menciona lo difícil que fue encontrar ese fragmento, comentando que la probabilidad de que Natsuhi aceptara criarlo era una entre 2,5 millones. Will le dice que el hecho de que sus padres sean otras personas no cambian quién él es, ante lo que Leon le pide tiempo para digerir eso. Por esto, Bernkastel y Willard comentan que si el bebé de hace 19 años hubiera sido aceptado por Natsuhi, un futuro como este hubiera pasado, pero como ella lo negó, la bruja nació en los otros mundos, por lo que Leon es el gato muerto. Willard le dice a Bernkastel que Leon no tiene nada que ver con los asesinatos de Rokkenjima, y como ella contesta que Leon es el gato que desvaneció cuando se abrió la caja, Leon concluye que Bernkastel lo puso allí porque le gusta jugar con el destino de la gente y ridiculizarlo. Él le pregunta a Willard si su pecado es haber causado algún incidente en otro mundo, cosa que Will niega, alegando que Leon no es responsable de eso, pero Leon le pide que le diga qué fue lo que hizo. Bernkastel entonces hace aparecer un fragmento y Will le explica que si lo toca será capaz de ver las historias de los otros mundos, aconsejándole como amigo que no lo vea. Leon le dice que él no es su amigo, ante lo que Willard le pregunta si es hombre o mujer, comentando que en el quinto juego se dijo que era hombre, pero en otros juegos todo indica que él es mujer, y que incluso Furfur y Separ nunca aclararon qué eran, por lo que el género de Leon ha sido uno de los acertijos desde el principio, agregando que Bernkastel conoce la respuesta correcta. Leon le pregunta que si no querría seguir siendo su compañero si su género no es de su agrado, ante lo que Will contesta que no le importa, para que luego Leon toque el fragmento, viéndose en un tablero de ajedrez, por lo que se desmaya. Willard señala que Leon fue capaz de ver todo, ante lo que Bernkastel le informa que es tiempo
puede hablar del gato vivo. Willard comenta que mediante el cuarto juego pudo entender quién es Beatrice y sus motivaciones, además de por qué decidió arriesgar su destino en ese juego el 5 de octubre de 1986. Vernon lo felicita por adivinar quién lo hizo y por qué lo hizo, retándolo a que le diga cómo lo hizo, ante lo que Willard contesta que sabiendo quién es el culpable no es difícil de suponer, pero aún así menciona lo bien hechas que estaban las habitaciones cerradas. Will agrega que tiene una hipótesis de cómo Beatrice los pudo matar a todos el 6 de octubre a la medianoche, instante en el que Bernkastel le pide que le diga quién es el culpable. Una persona entra y Willard menciona que él le dijo que viniera, ante lo que Bernkastel regaña a la persona por rendirse solo porque Willard descubrió su deseo de ser notada. Willard le dice que comprendió su motivo por medio de los 4 juegos, reflexionando que tal vez esa persona pueda ser salvada al ser comprendida por alguien más, señalando que Bátora no la pudo entender a tiempo y por esa razón él no está en ese mundo. Will le anima a que confiese, ante lo que Bernkastel comenta que Beato dio muchas pistas e incluso Lambda le dio más, burlándose de Bátora por ser tan lento, a lo cual Willard le dice que tiene tiempo infinito para declarar, sentenciando que esa chica es la culpable. De esta manera se nos muestra a Furfur y Separ en un teatro, quienes dicen que no pueden oponerse a su destino, indicando que todo se remonta a abril de 1976. Allí vemos a Natsuhi recibiendo a unas sirvientas que vinieron de la casa Fukuin, para que luego la líder le ordene a las demás acostarse temprano, pero pregunta por qué hay una niña como sirviente. Mediante esto, la chica reflexiona que ella estaba en primaria cuando comenzó a trabajar como sirviente y que iba a la escuela en Nijima junto a Jessica, pero las otras sirvientas no aceptaban que ella estuviese ahí, ordenándole que no lo arruine porque perjudicaría a todas, ante lo que Shannon le dice a la chica que todo estará bien porque está con ella. Por esta razón, la chica comenta que Shannon era su única amiga de la casa Fukuin y quien le daba ánimos para soportar la vida ajetreada como sirviente en Rokkenjima, además de tener que ir a la escuela, lo cual le dejaba muy poco tiempo para descansar, pero el hecho de que podía compartir dormitorio con Shannon le hacía sentir que podía seguir adelante. Paralelamente, Leon dice que está un poco mareado, preguntándole a Willard quiénes son los de la obra de teatro, ante lo que Bernkastel contesta que es la confesión del culpable. Debido a eso, se nos muestra a Natsuhi y Kraus hablando sobre las nuevas sirvientas de la casa Fukuin, comentando que es la primera vez que una de ellas asiste a la escuela y trabaja en la mansión, recalcando lo joven que es en comparación de las demás. No obstante, Natsuhi se queja de las pocas habilidades de la chica para el trabajo, comentando que cuando le preguntó a Kinzo al respecto, él solo se lamentó por Beatrice y que incluso Genji se negaba a decir algo, pero Kraus añade que al menos Jessica está contenta por tener a una sirvienta de su edad. Leon comenta que Genji probablemente sabía que él era descendiente de Kinzo y preparó todo para llevarlo a Rokkenjima, ante lo que Bernkastel agrega que en ese mundo él es un bebé que Natsuhi rechazó. Willard le exige a Bernkastel que elija mejor sus palabras, teorizando que el Genji de ese mundo trató de hacer que esa niña viviera en Rokkenjima como un miembro legítimo de la familia Ushiromiya, pero como no podía hacerlo así como así, tal vez intentó que se familiarizara con el lugar hasta que llegara su momento, por lo que Genji solo podía esperar hasta poder revelar todo. De este modo, se nos muestra que a pesar de que después del primer mes todos se adaptaron a lo inusual de tener una sirvienta tan joven, las demás sirvientas empezaron a quejarse de que la chica tuviera un trato preferencial. A través de esto, la chica reflexiona que le dieron el apellido Yasuda, momento en el que las demás sirvientas se quejan del hecho que Kumasawa siempre ayuda a Yasuda, recordándole que ella es una sirvienta y no puede esperar que los demás la ayuden para siempre. Sin embargo, Yasuda señala que ella es mala haciendo quehaceres, a diferencia de Shannon, quien no le ayuda, pero sí le enseña a hacer todo, expresando que le gustaría ser como Shannon por lo capaz y amable que ella es. Una noche, Yasuda le pregunta a Shannon por qué tiene que estar allí, ante lo que Shannon contesta que es el plan de Dios porque ella es una persona especial. Yasuda cuestiona esto, indicando las quejas de sus compañeras y el hecho de que Natsuhi le prohibió ser
ser muy amistosa con Jessica, pero Shannon la insta a que trabaje duro para que un día todos la respeten y la reconozcan. Shannon bromea con que puede ser verdad el rumor de que es la hija ilegítima de alguien de la familia, ante lo que Yasuda se pregunta que si ese es el caso, ¿por qué estuvo viviendo aislada en la casa Fukuin sin amigos con los que jugar, expresando que se sentía sola. A su vez, Furfur y Separ señalan que Genji fue el que recogió al bebé cuando cayó por el acantilado y llamó a Nanjo para que lo atendiera. Nanjo acota que hizo los exámenes médicos en secreto porque Beatrice Kuwadorian y el bebé no estaban inscritos en el registro familiar, y si su existencia se hacía pública, hubieran salido perjudicados. Genji menciona que él ya había comenzado los procedimientos para registrar al bebé, ante lo que Furfur y Separ comentan que solo la sirvienta murió y como Natsuhi no diría nada al respecto, no habría problema en ocultarlo. Nanjo añade que, a pesar de estar gravemente herido, fue un milagro que el bebé sobreviviera a la caída, ante lo que Genji declara que él pensó que Beatrice Kuwadorian le proporcionó algún tipo de protección. No obstante, Genji le dijo a Kinzo que el bebé había muerto durante la caída, cosa que hizo que Kinzo enloqueciera aún más, puesto que Genji temía que Kinzo no viera a su nieto como tal y le pasara lo mismo que le pasó a Beatrice Kuwadorian. Debido a eso, Genji alega que Kinzo se empezó a sentir así por su hija a medida que ella se parecía más a su madre, cosa que Nanjo confirma, y como Genji había escuchado de Beatrice Kuwadorian que ella solo lo amaba como un padre, Nanjo y él trataron de aconsejarle que la viera como una hija. No obstante, el mismo Kinzo sufría porque no podía ver a su hija como tal y terminó cediendo ante sus deseos. La narradora añade que el pecado de Kinzo comenzó cuando nombró a Beatrice como su madre, la cual murió después de dar a luz, y por eso Kinzo decidió que su hija sería la reencarnación de Beatrice. Willard señala que eso significa que Leon fue acogido en la familia Ushiromiya debido al arrepentimiento de Kinzo, pero Veruncastel pregunta sádicamente si quieren que les muestre algunos fragmentos donde Kinzo causa la misma tragedia a pesar de aceptar a Leon, cosa que él se niega a ver. Leon le cuestiona por burlarse de algo así, ante lo que Veruncastel declara que eso es lo que hacen las brujas, pero agrega que Genji ocultó al bebé porque no podía confiar en Kinzo, indicando que si bien servía lealmente a Kinzo, pensaba que lo que él hizo no sería perdonado tan fácilmente, y por ese mismo motivo alteró la edad de Leon por 3 años, de modo que Natsuhi no lo asociara con el bebé del acantilado. De esta manera, Genji siguió cuidando a la hija de Beatrice con la esperanza de que Kinzo no se diera cuenta del parecido mientras esperaba que el día de revelar todo llegara. Poco después, vemos como las demás sirvientas regañan a Yasu por no traer una escoba, cosa por la que Shannon la anima a que vaya a buscarla. Yasu recuerda que no es la primera vez que le ocurre eso, reflexionando que siempre que deja algo atrás, eso termina desapareciendo, preguntándose qué hará si no le encuentra puesto que Natsuhi es muy severa. Yasu concluye que eso fue obra de Beatrice, señalando que Kumasawa le contó sobre ella y los malos espíritus de la isla, lamentándose de que cuando algo se pierde, ella siempre es regañada. Ella escucha una risa, por lo que le pregunta por qué hace todo eso, ante lo que la voz responde que es divertido verla en problemas. Por su parte, la narradora menciona que Kumasawa le contaba sobre los espíritus malvados de Rokkenjima a todos los sirvientes nuevos que llegaban, y pese a que normalmente no le creían, el ambiente siniestro de la isla hacía que se crearan rumores al respecto, pero de todos modos se aceptaba como parte del trabajo entrar en el juego de esa historia. A raíz de eso, Yasu reflexiona que la bruja la está persiguiendo, concluyendo que debe mirar con los ojos de su corazón para encontrar lo que se perdió, ordenándole que pare de hacer bromas. Debido a eso, la sombra detrás de ella le pregunta si la puede ver, ante lo que Yasu contesta que sabe que ella es la responsable de las cosas que se le han perdido, a lo cual la sombra le dice que es más interesante de lo que pensaba, y Yasu declara que aprendió a percibir a seres de otro mundo en la casa Fukuin. Seguidamente, Yasu le dice que es inútil que la siga molestando porque eso solo deja al descubierto su feo corazón, para que luego la sombra se revele como Beatrice.
Beatrice. Yasu le pregunta si siempre hace ese tipo de bromas, a lo que Beatrice contesta que los humanos nunca piensan que es magia y le buscan una explicación. Yasu le dice que ella la salvó porque pudo percibir su existencia, pero Beatrice le contesta que encontrarse con ella es solo una manera de matar su aburrimiento. Yasu le pide que le devuelva su escoba, ante lo que Beatrice indica que está en el marco de la ventana, mostrándole cómo mueve las cosas del lugar a través de portales. Beatrice le dice que le agrada, a lo que Yasu señala que, al percibir a la bruja, formó un vínculo con ella, hecho que Beatrice confirma, informándole que vendrá a jugar de vez en cuando y las bromas serán indispensables para eso. Yasu insiste en que le devuelva la escoba, ante lo que Beatrice le contesta que no obedece a humanos, pero lo consideraría si fuera su amiga. Yasu le pide que sea su amiga, hecho por el que Beatrice se burla de ella, para luego decirle que lo pensará y le regresará la escoba cuando se decida, notificándole que volverá a jugar con ella porque la entretuvo. Cuando se va, Yasu expresa que no puede hacer nada, no obstante, encuentra la escoba, concluyendo que Beatrice la aceptó como amiga. De esta manera, la narradora expone que ese fue el primer encuentro entre Beatrice y ella, acotando que después se enteró que no era la verdadera Beatrice. Sin embargo, al involucrarse con un ser sobrenatural, cosas desafortunadas comenzarían a ocurrir. Con el paso del tiempo, las sirvientas siguieron siendo malas con Yasu, a lo cual se nos muestra cómo Yasu se lamenta que la bruja le jugó otra broma al esconderle la llave maestra, razón por la que Natsuhi la regañó. Kumasawa le aconseja que si su oponente es una bruja, debería usar un encanto, enseñándole que las telarañas repelen a los espíritus malignos, atando la llave maestra de Yasu para que no se le pierda. Kumasawa le enseña un encantamiento para que las cosas perdidas vuelvan, recomendándole que haga más amigos para que Beatrice no le haga más bromas, ante lo que Beatrice le dice que es un buen truco para que no se le pierda la llave y Natsuhi no la regañe, alegando que es gracias a ella, puesto que hizo que se diera cuenta de sus errores a través de hacerle bromas. Yasu le dice que ella ganó, cosa por la que Beatrice la acepta como su amiga, pero le advierte que le hará pagar por esa derrota. Yasu contesta que no dejará que eso pase, ante lo que Beatrice le dice que le gusta su sonrisa, aconsejándole que tenga cuidado con las cubetas de agua, cosa por la que Yasu le agradece. De esta manera, Yasu reflexiona que mientras más hablaba con ella, menos desagradable le parecía, pero como era una bruja, no podía bajar su guardia, y a raíz de esto, ella empezó a mejorar como sirvienta. Furfur y Separ le preguntan a Kumasawa si ella sabía que era la hija de Beatrice, cosa que ésta acepta, acotando que ella siempre olvidaba dónde ponía las cosas, pero poco a poco fue mejorando, mencionando que sentía como si ella fuera su nieta. Seguido a eso, se nos muestra un día donde Genji pregunta a quién pertenece una llave que se encontró, ante lo que una de las sirvientas le echa la culpa a Yasu, pero ella saca las suyas, hecho por el que Genji la felicita por ponerle una cuerda para evitar extraviarlas, para luego darse cuenta de que la llave es la que culpó a Yasu, regañándola por ello. Beatrice le dice que su amiga Yasu no dejaría caer su llave, preguntándose si debería hacerle bromas a esa sirvienta, pero Yasu le pide que no la moleste, reflexionando que esa fue la primera vez que pudo mantener su cabeza en alto trabajando como sirvienta. De este modo, Yasu aprendió a divertirse trabajando, pero debido a las circunstancias de su vida, no podía profundizar amistades en la escuela y no podía jugar junto a Jessica por lo estricta que era Natsuhi, por lo que Kumasawa era la única persona cercana a ella y de quien adquirió el interés por las novelas de misterio. A través de esto, Yasu le dice un día a Shannon que está leyendo y no quedó ninguno de Agatha Christie, reflexionando que la apasiona la construcción del misterio y hablar con Kumasawa al respecto, momento en el que Beatrice le aconseja que no debería dejar de dormir por estar leyendo. Yasu le pregunta quién cree que es el culpable, ante lo que Beatrice contesta que podría ser una bruja como ella. Yasu señala que muchas novelas de misterio están hechas a partir de habitaciones cerradas, pero Beatrice comenta que si se le quita la respuesta racional a esas habitaciones cerradas, se podría decir que todo
fue hecho por magia y se volvería una novela de fantasía, cosa que Yasu encuentra interesante debido al poco margen que hay entre una novela humana y la de una bruja. No obstante, Yasu menciona que si encuentran todas las respuestas a través del razonamiento, la bruja será derrotada. Beatrice responde que las novelas de misterio son divertidas, y como Yasu declara que es una batalla entre el lector y el libro, Beatrice acota que también es una batalla entre brujas y humanos, como si de un juego de ajedrez se tratase. Yasu recuerda que Shannon le dijo que esa historia es un mensaje dentro de una botella, ante lo que Beatrice señala que si esa botella se rompe y se hunde, será el crimen perfecto. Beatrice añade que será la bruja de su historia, por lo que Yasu le pregunta si es una invitación a jugar con ella, y Beatrice replica que sí, para luego reír juntas. Sin embargo, Yasu reflexiona que ella perdió ese juego contra la bruja porque no pudo encontrarle una teoría satisfactoria, pero recarga lo increíble que eran las novelas de misterio que discutía con Kumasawa y Shannon, por lo que esos días debatiendo con Beatrice si lo hizo una bruja o no fueron los más divertidos para ella. Poco después se nos muestra como las otras sirvientas llamadas Runon, Renon, Sanon y Reion se van de Rokkenjima, puesto que después de 3 años se considera que se han graduado, pero como Yasu decidió seguir allí, se sintió como si hubiera sido dejada atrás. Ellas le dicen que se mantenga firme, ante lo que Yasuda contesta que no le gusta que le digan Yasu, pero ellas no la logran escuchar. Shannon le dice que al final no pudo hacer amigas, pero Yasu responde que ni siquiera quería, señalando que no pudo ganar el reconocimiento de ellas, ante lo que Shannon le aconseja que no importa si personas como esas no la reconocen, lo importante es que esté orgullosa de sí misma, animándola a que se esfuerce porque Genji le dijo que pondría a su cargo a las nuevas sirvientas. Estas se presentan como Asune y Berune, momento en el que Furfur y Separ preguntan cómo eran ellas, y Shannon explica que frente a Natsuhi y Genji se comportaban bien. No obstante, el resto del tiempo no eran serias con el trabajo, mostrándose un día donde Shannon les advierte que si dejan cosas tiradas, la bruja las esconderá a modo de broma, pero ellas se ríen sosteniendo que las brujas no existen. No obstante, Berune confiesa que cosas extrañas comenzaron a ocurrir, y a pesar de que creía que eran bromas de Yasu, ella comenta una vez que solo una llave de su llavero desapareció y la encontró poco después en su casillero, señalando lo improbable de que Yasu lo hubiera hecho puesto que ella lo estuvo vigilando. Además, Berune menciona que creyó ver una figura blanca en la habitación VIP, ante lo que Asune le dice que pudo haber sido Jessica o Natsuhi usando un vestido, pero Berune niega esto, señalando que cuando le habló a Yasu al respecto, ella se mostró comprensiva y le dijo que a ella también la bruja le jugaba bromas, pero nadie le creía, a lo que Berune declara que en esa mansión hay algo. Asune señala que a raíz de eso, Berune se volvió más responsable, y Berune agrega que Kumasawa y Shannon también le dijeron que le llevara ofrendas a la muñeca y al santuario, aconsejándole a Asune que deje de burlarse de Yasu, puesto que esa era una de las razones por la que la bruja la molestaba a ella, además de que si la negabas, la bruja se enfadaba más. De esta manera, se nos muestra como Beatrice, enojada por las burlas de Asune y Berune hacia las brujas y Yasu, declara que si se meten con su amiga, se meten con ella, proponiéndose a quitarles las llaves, pero Yasu le pidió que se detuviese porque la culparían a ella. Debido a eso, Beatrice se mete en el cuerpo de Yasu, logrando sacar una de las llaves, y con un chasquido, esta se transforma en una mariposa dorada, instante en el que Yasu se da cuenta que a las brujas les hacen daño las telarañas porque las mariposas son sus súbditas. Yasu reflexiona que por alguna razón sabe que la llave apareció en el casillero, concluyendo que esa sensación es la magia, instante en el que Beatrice sale de su cuerpo y Berune se da cuenta que la llave desapareció. Yasu no puede dormir esa noche, recordando cómo Beatrice usó magia con su cuerpo, y mientras reflexiona que ya no podrá ser como Shannon, le dice a esta que siempre fue su modelo a seguir por lo amable y elegante que es como sirvienta y en su trato hacia los demás. Por esto, ella le revela que dejará de ser sirvienta y se convertirá en una bruja, mencionando que Beatrice usó magia a través de su cuerpo
cuerpo, comentando que todavía tiene esa sensación de poder, haciendo aparecer una mariposa dorada, a la vez que Shannon queda en shock. Yasu declara que ya se aburrió de ser una sirvienta y que quiere convertirse en una bruja, por lo que si lo hace, no volverá a ser humana, despidiéndose de Shannon. Luego, Yasu le comunica esto a Beatrice, quien le pregunta cómo lo hará, ante lo que Yasu contesta que Shannon seguirá siendo una sirvienta, para luego proclamar que ella será la nueva Beatrice. Beatrice le pregunta qué pasará con ella, a lo que Yasu le promete que le dará un nuevo nombre, declarando que será conocida como la amiga de Beatrice antes de que pudiese usar magia. Yasu comenta que usará Warawa en lugar de Watashi para referirse a sí misma, manifestando que usará un vestido blanco para luego mostrarse como la narradora. De este modo, ella declara que usará las mariposas doradas como imagen de su magia y que las telarañas y los espejos serán su debilidad, recordando cómo odiaba lo patético que se ve el reflejo de Yasuda en los espejos. Beatrice le dice que ella deberá dormir en la habitación VIP, ante lo que Yasu concluye que se separará de Shannon, recordando cómo los días de sirvienta junto a ella fueron divertidos, señalando que cuando se encuentren de nuevo será el primer encuentro de Shannon con la bruja, despidiéndose de Shannon hasta entonces. Paralelamente, Shannon no recuerda lo que estaba haciendo, pero manifiesta que ella no tiene una compañera de habitación, preguntándose por qué no siente que esa cama sea suya. Sin embargo, ella razona que se está imaginando cosas porque está cansada y se propone a dormir porque al día siguiente tiene escuela. Todo esto al momento que Yasu proclama que ella es Beatrice, la dueña de la noche de Arokenjima, y como su imaginación es la fuente de su magia, la expanderá hasta el infinito. Posteriormente, se nos muestra a Natsuhi dándole las órdenes a los sirvientes para que tengan todo preparado, ante lo que Shannon recuerda que se aproxima la conferencia familiar, y mientras reflexiona lo aburrida que es su vida como sirvienta y se pregunta si aquello fue un sueño, aparece en la Tierra Dorada, donde Yasu la saluda, presentándose como Beatrice. Ella le pide que no tenga miedo, manifestando que ellas solían ser compañeras de habitación, pero le quitó sus recuerdos para que su ausencia no le afectara, mostrándose agradecida por haberla ayudado a pesar de que ella era torpe al principio. Ella le informa que la trajo para tener una fiesta del té, haciendo aparecer varios postres. De este modo, a pesar de estar nerviosa al principio, Shannon se va sintiendo más cómoda con ella, la cual se ofrece a darle lo que quiera con su magia, diciéndole que puede quitarle su aburrimiento, además de que allí no existe el tiempo. Shannon se siente agradecida, pero acota que como todo sueño, ese también debe terminar porque debe volver al trabajo, y a su Beatrice entonces le revela que la trajo allí para no dejarla regresar, alegando que no necesita volver a ser una sirvienta, puesto que ese es el paraíso dorado. Shannon rechaza la invitación, ante lo que ya su Beatrice le cuestiona por qué querría volver al mundo humano donde trabaja sin descanso, cosa que ella sabe porque la ha estado viendo, a lo que Shannon responde que en el mundo humano también hay cosas divertidas, y a su Beatrice le pide que le diga que podría compararse a la magia, hecho por el que Shannon señala que ya debe saberlo, puesto que la trajo allí después de todo, y a su Beatrice se ríe porque Shannon le está proponiendo un acertijo a una bruja como ella, a lo que Shannon le promete que vendrá la próxima vez que la invite, pero ya su Beatrice aclara que ya no la invitará más y que Shannon perderá los recuerdos de haber estado allí, para luego preguntarse qué es ese placer que existe en el mundo humano del que Shannon habla. Debido a eso, se nos muestra a Batra y los demás llegando a la conferencia familiar, momento en el que los primos le dicen a Furfur y Separ lo divertida que era la reunión para ellos, agregando que como Shannon tenía casi su misma edad, Jessica se las presentó para jugar con ellos, a lo que Jessica añade que ella cubría a Shannon para que Natsuhi no la regañase. Batra recuerda que Yoji y él solían hablar sobre lo grandes que eran los pechos de Shannon, cosa por la que
de Joji se sonroja, ante lo que Jessica señala que Shannon era la más interesada en esas cosas, y Furfur y Separ comentan que la juventud comienza cuando los chicos y las chicas empiezan a fijarse los unos a los otros y surge el primer amor. De este modo se nos muestra a Batora dándole un libro a Shannon, mientras la anima a que lo lea rápido para que puedan discutirlo, sosteniendo que las novelas de misterio son más divertidas si tienen a alguien con quien hablar al respecto. A través de esto, Shannon reflexiona que si bien se divertía jugando con todos, ella disfrutaba mucho hablar de libros con Batora, llegando a sentir un cosquilleo cuando estaba a solas con él. Por este motivo, se nos muestra un día donde Batora comenta que hay pocas obras donde se enfoque en por qué el culpable hizo lo que hizo, señalando que se hace más énfasis en quién lo hizo y cómo lo hizo, opinando que se le debería dar al lector la oportunidad de deducir los motivos del culpable, puesto que al final eso es lo que le da corazón a la obra al representar los deseos y motivaciones humanas llegando al extremo, declarando que las obras que permiten razonar son sus favoritas. Shannon le dice que tiene razón, porque el corazón es lo que permite a la gente conectarse, reflexionando que quiere que Batora sienta por ella lo mismo que ella siente por él. Batora anuncia que se tiene que ir, declarando que el tiempo pasa volando cuando está junto a Shannon, puesto que se divierte mucho con ella. Él le propone que cuando deje de trabajar de sirvienta, vaya a su casa, proclamando que la vendrá a buscar en un caballo blanco, cosa por la que Shannon se pregunta si él se convertirá en su príncipe. Batora acota que él esperará hasta que ella esté lista, ante lo que Shannon considera pedirle que se la lleve con él, pero no lo hace para luego sonrojarse, dándose cuenta de que Batora también está nervioso. Ella replica que le dirá su decisión dentro de un año, pidiéndole que venga el año siguiente, por lo que Batora asegura que vendrá a verla. Todo esto a la vez que Yasu Beatrice se pregunta si ese es el amor del que Shannon habla, y pese a que comenta que esa emoción no parece ser buena, decide que observará el romance de Shannon para averiguar más. Por su parte, Beruncaster nombra a la narradora Claire, quien le dice a Leon que ese cuento es una versión de él de otro mundo, es decir, ella misma que vive como una bruja y no como humana. Leon declara que se niega a aceptar que él está detrás del crimen de la conferencia familiar de 1986 y que en ese otro mundo él sea una bruja. Will responde que como Leon es el protagonista de ese cuento, Beruncaster pudo hacer posible que se encontrara con Claire, pidiéndole que trate de entender, diciéndole que al final Leon decidirá si el motivo era suficiente para cometer ese crimen. Leon sostiene que no entiende cómo todo eso podría estar conectado, ante lo que Claire señala que al principio ella no tenía el poder para cometer esos crímenes, por lo que Will sentencia que el inicio de su desgracia fue haber resuelto el epitafio, mencionando que en todos los juegos hay indicios de que el culpable tenía acceso al oro y por ende esa es la respuesta al acertijo de la identidad de Beatrice. Claire comenta que no sabe si aquello fue una cosa desafortunada, pero manifiesta que siempre y cuando Batora regresara en 1986, alguna tragedia tenía que ocurrir, ante lo que Willard acota que si Batora hubiera regresado un año antes o después, tal vez nada hubiera pasado. Claire expresa que se enteró que Batora iba a regresar después de haberse convertido en una bruja, motivo por el que Will indica que a raíz de la muerte de Asumu, Batora se separó de los Ushiromiya y estuvo ausente por 6 años. Leon pregunta qué tipo de motivo fue creado cuando Batora dejó la familia, ante lo que Will responde que el incidente sucedió porque Batora regresó, razón por la que Claire agrega que lo que le pareció más odioso fue que Batora ni siquiera en el final se dio cuenta que el incidente fue su culpa. Willard le recuerda que Batora lo recordó todo después de que ella se rindiera, momento en el que Leon pregunta qué fue lo que pasó entre ellos, por lo que Claire replica que se lo contará. Debido a eso, se nos muestra como en 1980 Krause le informa a Rudolph que Kinzo está molesto por lo que pasó con Batora, a lo cual Natsuhi le recrimina el hecho que Kirie haya salido embarazada sin que el periodo de luto de Asumu haya terminado.
A través de lo que Rudolph recuerda a Bátora, gritándole por esto, pidiéndole que cuidara a su nueva hija mientras le prometía que él lo odiaría por parte de su madre. Kraus le pide a Natsuki que pare, señalando que Rudolph desea recuperar su vínculo con Bátora, pero acota que lo mejor es integrar a Kirie a la familia por el bien del bebé que viene en camino, ante lo que Rudolph menciona que es como si Asumu se hubiera dado cuenta que Kirie estaba embarazada y se hubiera quitado del camino, manifestando que es como si él la hubiera matado, por lo que Kraus le aconseja que debería enfocarse en traer a Bátora de vuelta si todavía atesora a Asumu. Paralelamente, Shannon se entera de esto, preguntándose si Bátora volverá algún día para cumplir su promesa. No obstante, ella contempla la posibilidad de que Bátora no vuelva nunca más, dándose cuenta de que está llorando cuando se ve al espejo. Shannon aparece en la Tierra Dorada, donde las brujas la animan a que no pierda la esperanza de que Bátora pueda volver, alegando que seguramente es una riña temporal, ante lo que Shannon reflexiona lo sofocante que es no saber si podrá volver a ver a Bátora y no sabe hasta cuándo podrá soportarlo. No obstante, ellas le recuerdan que prometió darle su respuesta a Bátora, acotando que no debe esperar a que Bátora venga a buscarla porque solo depende de ella decidir qué quiere para su futuro, por lo que debe mostrar determinación. Shannon considera irse de la isla para trabajar en otro lado mientras sigue estudiando, y pese a que su vida será más difícil, podrá ver a Bátora más seguido. Ellas le dicen que es normal que se quiera casar con él, puesto que es su derecho como doncella enamorada, pero le dicen que si no creen que Bátora mantendrá su promesa, ella tampoco tiene derecho a soñar al respecto, instándola a que tenga paciencia y espere la llegada de Bátora, acotando que el hecho de que él se haya separado de la familia no quiere decir que haya olvidado su promesa. Shannon les agradece por darle ánimos, ante lo que ellas le dicen que si bien no recordará eso, debe mantener la paz en su corazón, ante lo que Shannon promete que mantendrá la esperanza y las brujas le prometen que la acompañarán siempre. Sin embargo, Bátora no asiste a la conferencia familiar del año siguiente, donde Jessica señala que tal vez Bátora está tratando de independizarse, a lo que Yoji agrega que Bátora se le adelantó y que quizás no vuelva porque eso es lo que significa dejar el nido. Las brujas se sienten culpables por esto, disculpándose con Shannon por haberle dado ánimos, pero ella sostiene que está bien, declarando que mantendrá la esperanza aunque se deprima y quiera llorar, puesto que ese es un juicio para ver si de verdad cree en Bátora, para luego señalar que así como ella no se siente lista todavía, tal vez Bátora no tenía la determinación suficiente para irla a buscar, por lo que cuando se decidan estarán juntos. Pasa un año donde Jessica expresa que quiere enamorarse y como Shannon comenta que tampoco tiene a nadie que le guste, ellas prometen que encontrarán un novio al mismo tiempo, momento en el que otra sirvienta señala que Shannon está mintiendo, ante lo que Shannon se pregunta si Bátora estará pensando en ella como ella piensa en él. La otra sirvienta les advierte que nunca deben creer en la promesa de un hombre, puesto que los chicos actúan sin pensar y las mujeres tienden a creer ciegamente en las promesas de estos, a lo que Jessica acota que no quiere convertirse en una chica así de patética, motivo por el que Shannon se promete a sí misma que no dejará de creer en Bátora. Sin embargo, Bátora tampoco asiste a la conferencia familiar de ese año, donde Shannon se da cuenta que ya nadie habla sobre su ausencia, para que luego Yoji mencione que si Bátora eligió olvidar a la familia Ushiromiya, tal vez sea lo mejor para él, por lo que deben desearle que sea feliz con su nueva vida. Shannon no puede aceptar esto, preguntándose si él en verdad olvidó su promesa, mientras recuerda todo lo que se ha esforzado para no dudar de él. No obstante, Shannon sueña esa noche con Bátora después de mucho tiempo, donde él la ignora para irse con otras chicas, motivo por el que Shannon despierta llorando, declarando que ya no puede soportarlo, a la vez que
se pregunta si realmente hicieron una promesa. A pesar de esto, Shannon se niega a olvidarlo, reafirmando que debe mantener su promesa, considerando que Batora no ha regresado porque su determinación no es lo suficientemente fuerte, pidiendo una prueba de que él volverá, y mientras llora, se pregunta si Batora la recuerda. Llega 1983, año en el que Batora tampoco asiste a la reunión familiar, pero Shannon logra escuchar a Kirie mencionando que Batora y Rudolph arreglaron su problema, y como ambos son muy tercos, tal vez necesiten un poco más de tiempo, por lo que Batora todavía no volverá. Sin embargo, esto fortalece la esperanza de Shannon, razonando que quizás esos 3 años fueron necesarios para ella y que sus sentimientos brotaran, concluyendo que lo ama, por lo que ya no dudará. No obstante, Kirie comenta que hizo que les escribiera cartas a todos, y cuando las reparten, Shannon descubre que no le envió una a ella. Joji y los demás comentan que Batora no ha cambiado, y como escucharon que es muy popular con las chicas, probablemente está disfrutando su vida al máximo. Además, ellos mencionan que escribió que ya no volverá a Rokkenjima, cosa que Shannon considera como una prueba de Dios para medir su determinación, pero concluye que ya es demasiado. Por todo esto, Willard comenta que para Batora la promesa solo fueron palabras sin sentido, recalcando que ese es su pecado, puesto que Batora ni siquiera lo recuerda, a lo que Claire acota que no puede odiarlo, porque la promesa resultó ser solo un cuento de comedia, y a su Beatrice se disculpa con Shannon, ante lo que Shannon señala que es su culpa porque pensó que los sentimientos de Batora eran iguales a los suyos, y como ya su Beatrice le asegura que Batora sí la quiere, Shannon le pide que no la consuele, mientras reflexiona que el brote de su amor es lo que la tortura cada vez más, pero de todos modos expresa que todavía le gusta y lo seguirá esperando a pesar de que sabe que es inútil, porque él continuará con su vida mientras ella sigue sufriendo por todo esto, y a su Beatrice le sugiere que olvide a Batora, o si no su amor la terminará matando, ante lo que Shannon le contesta que no puede hacerlo, y a su Beatrice sostiene que como ella creó su mundo en torno a estar junto a Batora, ahora que él no está, todo lo que ella es se puede desmoronar, sugiriéndole que cree un nuevo universo en base a otra persona, ofreciéndose a darle un hermano pequeño. Shannon le pregunta qué pasará con los brotes de su corazón, ante lo que ya su Beatrice se ofrece a recibirlos y soportar el dolor para que Shannon no tenga que hacerlo, alegando que así aprenderá más sobre el amor, y si Batora regresa algún día, ella le regresará esos sentimientos a Shannon, por lo que ella le pide que cambie su mundo. De esta manera, Shannon le pasa sus sentimientos por Batora y a cambio crea la existencia de su hermano pequeño, describiéndolo como alguien reservado que se crió junto a ella en la casa Fukuin. Debido a eso, y a su Beatrice, señala que ella será la que esté perdidamente enamorada de Batora esperando su regreso, mientras continúa siendo la dueña de la noche de Rokkenjima, cambiando su aspecto al que Batora describió como su mujer ideal, marcando el inicio de un nuevo mundo para ellos. A la mañana siguiente, Shannon despierta señalando que tuvo un sueño con un lugar extraño, pero expresa que aunque sigue queriendo a Batora, es como si hubiera guardado sus sentimientos en una caja de seguridad, recordando que un nuevo sirviente vendrá, quien se presenta como Canon. Se nos muestra como en 1984 ponen el cuadro de Beatrice, hecho por el que Kinzo proclama que es su deber ponerlo allí, porque sin ella, la familia Ushiromiya no sería lo que es en el presente, y cuando Kraus y Natsuhi le preguntan por el epitafio, Kinzo les dice que lo interpreten como quieran. Beatrice reflexiona que esa es su verdadera forma, preguntándose que si resolviendo el epitafio podrá resucitar, señalando que si un humano lo resuelve, recibirá todo el oro, pero ella sostiene que lo conseguirá primero. Shannon y los demás se cuestionan por qué Kinzo pondría algo como eso, y cuando Eva lee el epitafio, concluye que Kinzo no quiere dejar que Kraus sea el sucesor, por lo que esta es su oportunidad. Kirie y Rudolph señalan que si bien resolverlo le
les otorgará el oro y la cabeza de la familia, debe haber algo oculto en todo eso, a la vez que Erosa reflexiona que no se siente capaz de resolverlo, pero si lo hace, tendrá la vida resuelta y aquella persona podría volver, preguntándole a María si tiene alguna idea al respecto, a lo cual María proclama que es el ritual para que Beato resucite. Por su parte, Genji le informa a Kinzo que todos están compitiendo por resolverlo, ante lo que Kinzo declara que solo la persona bendecida por el milagro podrá descifrarlo, señalando que eso es lo que él deseó para el final de su vida, puesto que marcará la resurrección de Beatrice, proclamando que solo necesita verla una vez más y ya no necesitará ninguna riqueza. Genji le pregunta qué haría si Beatrice logra la resurrección, acotando que Beatrice ya revivió una vez y él conoció de primera mano los sentimientos de esa Beatrice, ante lo que Kinzo contesta que mientras más envejece, se lamenta más de lo que hizo, expresando que si la vuelve a ver, solo se quiere disculpar con ella. Kinzo agrega que se arrepiente de los errores de su juventud, y si bien no le importa cómo muera, él solo quiere regresarle todo a Beatrice y que ella perdone sus pecados, manifestando que es su último deseo mientras llora. Por todo esto, Willard concluye que el epitafio no fue para elegir al heredero, sino para que alguien en particular lo resolviera, puesto que Kinzo se enteró de que el bebé había sobrevivido a la caída, ante lo que Claire señala que ese fue el renacimiento de Beatrice, sentenciando que ella nunca tuvo la posibilidad de elegir su destino. Poco después, Beatrice nombra a Gap por sugerencia de María, para luego nombrar a Ronoue, quien comenta que ese es el nombre de su otro yo, es decir, Genji. María acota que los nombres también sirven como recipiente y superpoder mágico, y luego de que nombran a Virgilia, Beatrice le agradece a María por ponerle nombre a sus amigos. María la invita a que dibuje a sus conejos en el grimorio como hizo con Sáctaro, ante lo que Beatrice reflexiona que se empezaron a llamar Mariette Sorcière, y así como los humanos son reconocidos cuando se les da un nombre, los miembros de la Mariette Sorcière también son reconocidos y reciben su forma a través de su nombre, cosa que no es muy diferente a crear una vida. Beatrice señala que gracias a María pudo crear otro universo con el que está satisfecha. Sin embargo, ella siente que no está completa, puesto que cuando mira al cielo siente un vacío, recordando a Bátora, y si bien razona que su sufrimiento lo hace odiarlo, sabe que si Bátora vuelve, los brotes casi marchitos de su corazón florecerán como flores hermosas. Ella expresa que está agradecida con María porque gracias a la Mariette Sorcière pudo curar su corazón, pero concluye que si bien ella tiene nombre y forma, sigue estando incompleta. María le dice que eso es tal vez porque perdió sus poderes, cosa que hace que Beatrice considere que si los recupera, quizás un milagro ocurra. María les recuerda el epitafio, instándola a resolverlo juntas para que ella reviva y la lleve a la Tierra Dorada, hecho que Beatrice promete, y María fantasea con ese mundo donde la bruja negra no existe, por lo que su madre es gentil y podrá encontrarse con el papá que nunca ha conocido, logrando vivir feliz para siempre, razón por la que Beatrice se cuestiona si podrá resolverlo antes que Eva y los demás. Shannon le pregunta a Genji por qué Kinzo expondría su oro de ese modo, ante lo que Genji contesta que Kinzo piensa que el que lo resuelva contendrá el alma de Beatrice, cosa que Shannon considera extraño. Canon le pregunta si ella intentará resolverlo, a lo que Shannon señala que aunque lo resuelva, no sabe qué hará con el dinero y preferiría seguir con su vida pacífica. En ese momento, Genji les muestra el epitafio, revelándoles que el río en el pueblo natal que se menciona en este está en Taiwán, recordando que en la primera mitad del siglo XX, Taiwán estaba bajo el control de Japón. Seguidamente, Genji añade que Kinzo dijo que la ceremonia tomaría más poder si hay más gente participando, animando a Shannon para que lo intente, instante en el que Beatrice dice que es una estupidez, pero agrega que jugará un poco con esa farsa. Pese a que revisen varios libros, Beatrice no encuentra
nada, momento en el que una mariposa se posa sobre una página, descubriendo que es sobre los ríos de Taiwán, y mientras se guía por lo que dice el epitafio, señala que podría ser el río Danshui. Paralelamente, Willard opina que quizás el epitafio no se refiere a un río como tal, sino a algo que fluye, motivo por el que Bernkastel lo insta a que diga su respuesta. Will entonces le muestra a Leon una línea de ferrocarril, recordando que en el epitafio dice que debes ir río abajo donde se encontrará una aldea, indicando la última estación del ferrocarril llamada Kirigan en japonés, la cual se escribe con el carácter de aldea. Claire menciona que como en el epitafio dice que en el primer crepúsculo habrán 6 sacrificios, la llave a la que se hace referencia podría ser una clave de 6 caracteres, a lo que Willard agrega que en Taiwán la estación se llama Shiliang, palabra que encaja con los 6 caracteres. Leon se pregunta qué hay que hacer con esas 6 letras, a lo que Willard recuerda que Erosa mencionó lo extraño de que esté escrito Tierra Dorada varias veces en el epitafio, pero al final esto se cambia a Aldea de Oro, señalando que según la teoría de Erosa, como el kanji de aldea comparte pronunciación con el kanji de capital, esto debería significar algo, ante lo que Claire menciona que su otra pronunciación es Kei, por lo que Bernkastel acota que ese kanji también es el que se utiliza para escribir 10.000 billones. Claire aclara que ella lo descubrió porque está en una posición ventajosa, pero agrega que explicará eso más tarde, para que luego Leon indique que 10.000 billones es un cuatrillón, y Claire añade que en inglés es quadrillion, haciendo énfasis en que la llave también empieza por Q. De esta manera, Leon tacha las letras que coinciden, dejando 5 letras, momento en el que Willard declara que tiene una idea de dónde puede estar escondido el oro. Debido a eso, se nos muestra a Beatrice llegando a la capilla, leyendo que en el letrero dice en inglés que esa puerta se abre con una probabilidad de un cuatrillón a 1, por lo que Beatrice sentencia que esa será la ceremonia de su renacimiento. Ella se da cuenta que las letras del letrero se pueden sacar, y cuando le quedan las 5 letras, ella las reacomoda usando lo que dice el epitafio en cada crepúsculo, quedando Lord U. Seguidamente, Beatrice descubre que las letras restantes se pueden girar, y al momento que lo hace con todas, escucha como si un mecanismo se hubiese activado. Ella ve que las estatuas de los leones en la entrada están movidas, por lo que sigue la dirección hacia los que éstas señalan, encontrando una entrada subterránea. A través de esto, Claire cuenta que ella atravesó una puerta hasta una habitación bien decorada donde encontró el oro apilado, razón por la que Beatrice se pregunta qué debería hacer. Ella escucha que alguien se acerca, instante en el que Genji aparece, aplaudiéndola por haber resuelto el acertijo, acotando que Kinzo le ordenó que le diera todo el oro y el liderazgo de la familia a quien lo resolviera, puesto que él pensaba que esa persona iba a ser Beatrice. Genji le pide que lo siga, mostrándole un vestido, y le informa que se lo debe poner, cosa que hace que Beatrice se dé cuenta que ella heredó la posición de la Beatrice que está en el retrato, concluyendo que tal vez ese fue su destino desde el principio. Genji le pide que se prepare porque irá con Kinzo, y cuando se pone el vestido, Kumasawa comenta lo misterioso que es el destino, ante lo que Beatrice señala que pensaba que se reirían de ella, pero todos se muestran muy dóciles. Genji le dice que entre, informándole a Kinzo que ella ya llegó, para que inmediatamente él se lance a sus pies a pedirle perdón mientras llora. A medida que Kinzo declara que no es necesario que lo perdone porque él solo quiere la oportunidad para disculparse, Beatrice reflexiona que Kinzo no se está disculpando con ella, pero concluye que quizás la forma en la que está vestida ayude a Kinzo a alcanzar su expiación a través del arrepentimiento. Kinzo expresa que está feliz de que ella esté viva, momento en el que Genji se disculpa por haber mantenido eso en secreto, pero Kinzo declara que todo eso era necesario para expiar su pecado. Genji le notifica que ella resolvió el epitafio por sí sola, a lo que Kinzo indica que tanto su voz como su rostro son iguales a la de las dos Beatrices
Beatrices anteriores, concluyendo que, en efecto, la sangre de Beatrice corre por sus venas, y seguidamente Genji y Kumasawa le revelan que a pesar de haber sido criada como una niña huérfana, sus padres son Kinzo y Beatrice. Por todo esto, Beatrice reflexiona que a pesar de que soñó muchas veces con ser la bruja, no puede creerlo ahora que se volvió realidad, y pese a que pregunta si ya todos lo sabían, ella recuerda que hubo muchas pistas que indicaban que ella es especial. Kinzo le llama Leon, asegurando que ese es el nombre que él le pensaba poner, para luego proclamar que le devolverá lo que le pertenece, desde el oro hasta todos los bienes que obtuvo a partir de este, entregándole el anillo. Kinzo le dice que aunque ni todo ese oro compense lo que ella sufrió por culpa de sus pecados, le implora como su última petición que lo llame padre, asegurando que no tendría más lamentaciones si pudiera escuchar eso, y como Beatrice llega a la conclusión de que sus palabras lo pueden salvar, lo llama padre. Kinzo llora de nuevo, agradeciendo por poder tener la oportunidad de pedir perdón, recalcando que él sabe que eso no borrará todos sus pecados, pero que con eso él se quemará gustoso en el fuego del infierno. Y mientras proclama que Ushiromiya Kinzo ya no tiene más lamentaciones, comienza a reír maniáticamente para luego caer desplomado, muriendo en el acto, cosa que Nanjo describe como una muerte pacífica. Genji comenta que Kinzo ya estaba muerto desde hace mucho tiempo, pero se había mantenido vivo gracias a su tenacidad hasta poder tener la oportunidad de disculparse, deseando que descanse en paz. Posteriormente, Genji le dice que puede cambiar el oro por dinero si quiere, a lo que Beatrice contesta que no será necesario por el momento y lo dejará ahí. Genji le entrega la llave de la habitación VIP subterránea, comentando que como maestra de Rokkenjima tiene derecho a conocer todos sus secretos, revelándole la existencia de Kuwa Dorian y que esta está conectada a la mansión a través de un túnel subterráneo del tiempo de la guerra. Él agrega que es la mansión donde vivió su madre, cosa por la que Beatrice reflexiona que para ella su madre siempre ha sido Kumasawa, para que luego Genji se ofrezca a responder todas sus preguntas, pero Beatrice, todavía perpleja, les pide que le digan todo cuando llegue el momento. Seguidamente, Beatrice les pide que la traten como siempre, y Genji informa que les anunciará la muerte de Kinzo a Kraus y Natsuhi, además de que Leon es la cabeza de la familia a partir de ese día, puesto que estaba escrito en el testamento que el que resolviera el epitafio se lo quedaba todo. No obstante, ella pide que no digan nada, porque haber averiguado la verdad es suficiente para ella, pidiéndoles que mantengan todo en secreto porque quiere que las cosas sigan como están, acotando que cuando necesite dinero le notificará a Genji, ante lo que este proclama que ella es su nueva maestra. Por todo esto, ella reflexiona que si bien siempre ha sido la bruja dorada Beatrice, ese día logró que otras personas reconocieran eso y se convirtió en una verdadera bruja gobernante de Rokkenjima y dueña del oro interminable, pero aún así ella no estaba completa porque seguía esperando el regreso de la persona que amaba. Claire anuncia que ese es el final, y como Berncastel comenta que todavía le faltan los 2 años siguientes, Willard sentencia que no hay necesidad de contar nada más porque ya lo vieron en los juegos pasados. Leon le pregunta si hace referencia al conflicto interno entre muebles, cosa a la que Claire contesta que ese duelo fue casi resuelto. No obstante, ella agrega que el año 1986 fue muy despiadado, señalando que si todo hubiese pasado un año antes o después, tal vez todo habría ocurrido de una manera distinta, pero ella decidió dejárselo al destino porque cada vez que intentó ir contra el destino siempre ha sido cruel con ella. Y si bien se dice que los humanos tienen posibilidades interminables, a la bruja infinita no le quedó más remedio que enfrentarse a la ruleta del destino con una voluntad absoluta. Claire entonces expresa que ese es el fin de su confesión,
Shannon, cosa que debe ser suficiente para entender el motivo del crimen, diciéndole a Leon que él es una gran esperanza para ella porque representa una posibilidad diferente para su vida, donde sí pudo ser feliz, cosa que si bien le da celos, la hace feliz y le da esperanza. Ella le pide que sea feliz por ambos, mostrándose contenta por haberlo conocido. Claire también le agradece a Berncastel, quien le notifica que es tiempo de regresarla al mundo de los muertos, por lo que ella recuerda que ese es su funeral, pidiéndole a Leon que no se ponga triste por ella puesto que él no tuvo su mismo destino, pidiéndole que encuentre una persona a la que pueda amar. Claire le dice a Willard que salvó su corazón al entenderla, manifestando que le confiará sus momentos finales, puesto que él la entendió a pesar de que la persona que ella quería que la entendiera no lo hizo, ofreciéndole su corazón a Will por ser un observador maravilloso. Berncastel le ordena a Leon que se aleje de allí, momento en el que Claire le dice a Will que no podrá morir hasta que el detective haga el requiem, alegando que tiene que desvelar las ilusiones, proclamando el inicio de su funeral. Willard saca su espada, señalando que cortará la verdad de la ficción, instante en el que Claire transforma su diario en otra espada. Ella menciona los 6 cadáveres en el primer juego, cosa ante la que Will revela que Eva y Hideyoshi fueron sobornados por el culpable y el cadáver de Shannon era una mentira. Claire señala los 2 cadáveres en la habitación cerrada, hecho que Will desmiente aclarando que los sirvientes conspiraron juntos porque la cadena no estaba puesta. Claire menta el cadáver de Kinzo, encontrado calcinado, y Will devela que Kinzo estaba muerto antes del comienzo del juego, para que luego ella recuerde la muerte de Cannon, pero Willard expone que Nanjo también era parte de la conspiración, por lo que la muerte de Cannon fue un acto. Claire pasa los 3 cadáveres encontrados mientras María cantaba, hecho que Willard desmiente indicando que María solo siguió las palabras del culpable, el cual tenía la llave de la habitación. Claire lo felicita y como Will le pregunta qué hubiera hecho si Joji hubiese ido a ver el cadáver de Shannon, Claire contesta que le dejó todo al destino desde el principio, anunciando que sigue el segundo juego. Ella menciona los 6 cadáveres con sus estómagos abiertos en la capilla, a lo que Will responde que Rosa fue sobornada y los sirvientes junto a Nanjo colaboraban con el culpable, y todos estos se pusieron de acuerdo para mentir sobre la habitación cerrada. Claire alude a las muertes de Jessica y Cannon, hecho que Will refuta revelando que el cadáver de Cannon nunca existió, para luego exponer que fue Shannon quien asesinó a Goda y Joji en la habitación de Natsuhi y luego se suicidó. Ella recuerda la muerte de Kumasawa y Nanjo a manos del Cannon de ojos rojos, y como Willard explica que en realidad fue Genji quien los mató, Claire decide pasar al tercer juego. Ella hace alusión a los 6 cadáveres conectados por las habitaciones cerradas, cosa que Will refuta revelando que Shannon no estaba muerta, y cuando todos se fueron, ella se vistió como Cannon y fingió su muerte en la capilla. Claire le pregunta por las muertes de María y Rosa, a lo que Willard contesta que Eva las mató, y como Eva y Hideyoshi estaban sobornados, Hideyoshi fue el que intentó matar a Kirie y Rudolph, pero Kirie no murió al instante, por lo que le dio tiempo de matar a Hideyoshi. Claire saca a colación las muertes de Natsuhi y Kraus, hecho ante el que Will expone que fue Eva quien los mató, por lo que pasan al cuarto juego. De esta manera, Willard revela que todos, a excepción de Batra, estaban sobornados y actuaron conforme al plan, sentenciando que los demonios y las brujas no existen, y como no quedaron sobrevivientes para negar la ilusión de la bruja, la ficción se volvió realidad al quedar encerrada en la caja del gato. Debido a eso, Willard desarma a Claire, la cual le pregunta quién es ella, pero Will señala que como dios de la muerte, debe bajar la cortina de ese cuento independientemente de la voluntad de la bruja, cortándola por la mitad. Claire desaparece, instante en el que su
su obra termina y ella es aplaudida, hecho ante el que Willard concluye que las personas son acertijos viviendo con la esperanza de que alguien los resuelva, pero ahora que eso le fue concedido a ella, desea que pueda descansar en paz. Will le pide a Leon que se anime porque para Claire conocerlo fue una salvación, ante lo que Leon le agradece por parte de Claire y de sí mismo por haberle enseñado lo feliz que es su vida en ese mundo, cosa por la que también está agradecido con Claire porque le mostró su verdadero valor. Willard le dice a Berncastel que cambió su opinión sobre las brujas, a lo que ella responde que solo entró al juego para matar su aburrimiento y aunque perdió, ella se divirtió, por lo que ahora solo está haciendo la limpieza final como agradecimiento a esa chica. Willard comenta que pensaba que iba a hacer cosas crueles y Vern contesta que ella hizo un juego cruel al traer un detective como Willard para aplastar la ilusión de la bruja, declarando que su venganza ya está completa. De esta manera, Berncastel señala que si bien no ocurrirá un milagro, ese final es algo que la chica deseó. Leon se pregunta cuál es la verdad detrás de todos los cuentos, ante lo que Berncastel acota que como Eva no quiso revelar nada, todo quedará en la caja del gato, pero aún así, Bator escribió el cuento más divertido dentro de la caja, un cuento lleno de amor, donde ella pudo ser feliz. Berncastel remueve la barrera, por lo que Will anuncia que es la despedida, y como Leon le agradece por lo mucho que la ayudó, Willard le pide que sea feliz por todos sus otros yo. Luego de que Willard se va, Berncastel anuncia que ella también desaparecerá, instante en el que Leon le agradece por enseñarle cosas importantes, hecho que deja sin palabras a Berncastel, quien acota que como han pasado 100 años desde que alguien le agradeció, no sabía cómo responder. Al momento que ella desaparece, Natsuhi le dice que vuelva a la mansión, donde Kinzo le dice que hizo un buen trabajo puesto que el funeral de Beatrice está completo, ante lo que Leon le dice que la vio irse sin ninguna lamentación, para que seguido a eso, Leon se fije en lo hermoso que está el cielo ese día, instante en el que Berncastel se despide alegando que ya está cansada de ser la villana. Sin embargo, Leon despierta en un teatro junto a Enge, la cual le pregunta quién es, sorprendiéndose porque tiene el águila de una sola ala. Cuando le dice su nombre, Enge señala que no hay nadie como él en la familia Ushiromiya, revelándole que ella es Enge. Leon protesta porque Enge tiene 6 años en 1986, a lo que Enge acota que ella es la Enge de 1998. Leon entonces le dice que sus padres son Kraus y Natsuhi, y Jessica es su hermana menor. Y como Enge desconoce esto, Leon le explica que él es de otro mundo donde tuvo un destino diferente, cosa a través de la que Enge se da cuenta que Berncastel está jugando otra vez con ella. Leon propone buscar una salida, a lo que Enge le informa que tienen grilletes, señalando que cuando te conviertes en la pieza de una bruja, no hay manera de escapar. Leon le pregunta si hizo algún contrato con la bruja, ante lo que Enge explica que ella pidió ver a su familia de nuevo, pero a la larga se transformó en un juguete de las brujas, a lo cual Leon comenta que la bruja le enseñó que su vida es un gran milagro. Enge exige que inicien la función porque está aburrida, instante en el que se escucha la voz de Eva diciendo que no le dirá nada de lo que pasó. Leon se pregunta si se refiere al 4 y 5 de octubre de 1986, hecho a través del que Enge se da cuenta que Leon viene del 4 de octubre del 86, cuestionándole qué pasó durante esos 2 días. Leon no sabe qué responderle, momento en el que el telón sube, mostrándose a Claire con una expresión muerta, para que seguido a eso, una luz los deslumbre y dé inicio a la función. De este modo, se nos muestra a la familia llegando a la isla, donde Badra comenta lo nostálgico de todo eso después de 6 años. Jessica le presenta a Canon, recordándole que Shannon también está allí, y como María dice que Shannon y Joji se llevan muy bien,
Jessica señala que es un secreto. A partir de esto, María lee el contenido de la carta por la noche, cosa que sorprende a todos, y Bátora se pregunta quién es Beatrice. Debido a eso, Eva teoriza que podría ser una broma de los sirvientes para recibir un poco de oro, pero ellos se ponen de acuerdo de que el culpable está intentando que ellos resuelvan el epitafio, ante lo que Kyrie señala que cada uno ha intentado resolver el epitafio por su cuenta, proponiendo colaborar para resolverlo juntos, cosa con la que todos están de acuerdo. Y como Rosa se ofrece a decirle a Goda que les traiga algo, Eva le pide que le diga que también traiga un mapa de Taiwán. Paralelamente, Jessica le revela a Bátora que Shannon y Joji están saliendo, por lo que él señala que ya están en esa edad. Sin embargo, Bátora recuerda cuando jugaban juntos hace 6 años, mostrándose avergonzado por lo que le dijo a Shannon, reflexionando que se siente un poco celoso porque Shannon fue su primer amor, pero concluye que no tiene derecho a nada porque él había olvidado todo eso hasta que volvió a Rokkenjima. A su vez, Shannon le dice a Joji que es tiempo de volver, mencionando cuando ellos 4 jugaban juntos, pero Joji señala que es más divertido ahora porque la tiene solo para él. Seguidamente, Joji confiesa que él siempre ha tenido un complejo contra Bátora, porque este siempre ha sido más atractivo y lleno de vida, ante lo que Shannon le dice a Joji que él también tiene sus cosas buenas. Joji agrega que como ellos eran más cercanos hace 6 años, tenía miedo de que Shannon rechazara su anillo puesto que Bátora había regresado, pero Shannon le muestra el anillo en su dedo, señalando que es normal que él no quiera dársela a alguien más, por lo que le pide que la ame tan fuerte que no le dé tiempo de pensar en otro hombre. Ella añade que también está asustada porque puede aparecer una mujer mucho más atractiva que ella, ante lo que Joji jura que la amará para toda la vida, cosa ante la que Shannon expresa que aceptar ese anillo es una prueba de sus verdaderos sentimientos. De este modo, Shannon confiesa que si bien estaba enamorada de Bátora, esos sentimientos quedaron en el pasado y ahora ella solo existe para amar a Joji, hecho por el que él la abraza. Por otro lado, vemos como Eva y los demás van hasta el letrero en la capilla, dándose cuenta que las letras se quitan, y cuando las estatuas se mueven, Eva indica que les están guiando. Mientras bajan las escaleras, ellos señalan que ese mecanismo debe ser más viejo que la mansión, llegando hasta la puerta para luego encontrar el oro. Ellos se sienten extasiados, ante lo que Natsuhi les dice que no deben tocarlo sin permiso porque el oro es de Kinzo, pero Eva le pide que acabe con esa farsa, pidiéndole que sean honestos de una vez por todas. Enji hace énfasis en lo extraño de que todos hayan colaborado para resolver el epitafio, por lo que Leon señala que tal vez es un mundo donde todos son felices al final, pero Enji le reclama que si ese fuera el caso, la bruja no los habría encadenado a las butacas. En ese instante, Rosa escucha algo, preguntando si hay alguien ahí, para que seguido a eso, todos queden sorprendidos cuando Beatrice les da la bienvenida a la habitación del oro. Ella les anuncia que es su victoria, aclarando que ella preparó ese juego, por lo que el oro ya no es suyo. Ellos le preguntan qué planeaba hacer si no resolvían el epitafio, ante lo que Beatrice les muestra las escopetas, revelándoles que los planeaba matar como decía el epitafio. Natsuhi contesta que eso es improbable, pero Beatrice asegura que ella pensó en incontables alternativas para realizar asesinatos en habitaciones cerradas. Rudolf responde que ellos no son tan estúpidos para que los pudiera matar tan fácilmente, por lo que Beatrice señala que el hecho de que hayan resuelto el epitafio fue un error de cálculo de ella, pero concluye que ese es el mejor resultado para ellos, porque nadie morirá y se quedarán con todo el oro. Kyrie dice que eso significa que ella intentaba matarlos, lo que Beatrice acepta, acotando que pueden hacer con ella lo que quieran, declarando que como ella apostó todo en ese juego, está preparada para cualquier resultado, incluso si la asesinan.
De esta manera, ella les revela que el reloj de esa habitación está conectado a explosivos y si se activa el interruptor, hará explosión cuando el reloj marque la medianoche. Debido a eso, Beatrice explica que Rokkenjima solía ser una base submarina, pero luego fue redefinida como una base de defensa, por lo que guardaron hasta 900 toneladas de explosivos, y todo eso fue conectado a un mecanismo en caso de que el ejército americano llegara a la isla. Beatrice agrega que Kinzo sabía de esto y que no solo él no desconectó el mecanismo, sino que también lo conectó al reloj a propósito para hacer volar la isla cuando lo considerara necesario, diciéndoles que ahora ese dispositivo les pertenece. Hideyoshi se pregunta si los explosivos de hace medio siglo realmente explotarán, ante lo que Beatrice contesta que ella ya los probó. Por eso, Natsuhi y Krauss recuerdan el pequeño santuario que quedó destruido a inicios de ese año, a lo que Beatrice añade que en teoría las 900 toneladas de explosivos causarán una explosión de 1 kilómetro de diámetro y 10 metros de profundidad. Krauss le inquiere si planeaba cometer suicidio, por lo que ella les cuenta sobre el pasaje subterráneo que está conectado a Cuba Dorian, y como está a unos 2 kilómetros de distancia, es una zona segura de la explosión. Sin embargo, Beatrice asegura que ella planeaba morir junto a ellos para luego felicitarlos y mostrarles su respeto por haber terminado el juego sin ninguna víctima, y pese a que Krauss le dice que intentarán llegar a un acuerdo amable con ella, Beatrice les pide que no se preocupen porque ella ya está muerta. Además, ella muestra una tarjeta revelando que convirtió una parte del oro en dinero, declarando que en esa cuenta hay más de 1 billón de yenes. Eva protesta porque todo eso es muy bueno para ser verdad, teorizando que los debe estar tratando de engañar, a lo que Beatrice replica que no los obligará a creerle. Krauss le dice a Eva que no cree que los esté engañando, pero Eva indica que Beatrice podría haber activado el interruptor del reloj y solo está ganando tiempo. Beatrice la invita a que mueva el interruptor porque solo falta 1 minuto para la medianoche, por lo que Eva se propone a hacerlo, pero Krauss y los demás le gritan que se detenga. A través de esto, Eva no mueve el interruptor y cuando el reloj marca las 12 no pasa nada, y Beatrice le pregunta si ya ganó su confianza. Eva le quita la tarjeta, acotando que necesita el sello y el número de cuenta para sacar dinero, pero Beatrice asegura que solo es necesario el PIN, y luego de que se lo dicta, ella proclama que su tarea ha terminado. Por todo esto, ella reflexiona que la ilusión de la bruja Beatrice ha acabado y ella misma se encargó de matarla, concluyendo que probablemente ellos nunca entenderán su decisión. No obstante, ellos comienzan a discutir con las escopetas en las manos, donde Eva le reclama a Krauss que se debe dividir el oro en 4 partes iguales, pero Krauss insiste que la mitad será para él y la otra mitad será dividida entre los 4, recordando que esa fue la propuesta de ellos. Eva le dice que el epitafio lo resolvieron entre todos, y como Natsuhi apoya a Krauss, Rudolf acota que no están en posición de negociar porque ellos escondieron la muerte de Kinzo. Debido a eso, Krauss los invita a que se lleven su parte, preguntándose cómo se llevarán 2.5 toneladas de oro, para luego mencionar que como los lingotes tienen la marca de Kinzo, serán difíciles de intercambiar, asegurando que él es el único con las conexiones necesarias en el mercado negro. Él se disculpa por haber ocultado la muerte de Kinzo, pero señala que ellos no podrán usar eso para sacarle el oro. Eva entonces lo apunta con la escopeta, ante lo que Krauss le ordena que la suelte, y como empiezan a discutir entre todos, una escopeta se dispara y atraviesa el ojo de Natsuhi. Eva alega que ella no disparó, pero Krauss vocifera que la matará, por lo que Hideyoshi se interpone para calmarlo. Sin embargo, el arma se le dispara, dejando sin mandíbula a Krauss.
Kraus. Hideyoshi sostiene que fue el mismo Kraus quien jaló el gatillo, por lo que fue un accidente, pero Rosa y Rudolph les dicen que no pueden estar seguros si fueron muertes accidentales o si fueron a propósito. Hideyoshi propone que escondan los cadáveres en el bosque, ante lo que Rosa señala que sería muy sospechoso que ellos desapareciesen durante la reunión familiar. Eva entonces propone usar los explosivos para que no quede vestigio de los cadáveres, y como ellos se refugiarán en Kuwadorian, estarán a salvo, pero Rosa señala que esa historia no tendría sentido, por lo que Eva entra en pánico. Hideyoshi intenta calmarla, a lo que Rosa acota que si usan los explosivos destruirán el oro también, a lo cual Eva declara que solo deben llevarlo con ellos, pero Rosa les recuerda que son 10 toneladas, por lo que es imposible. Eva menciona que en la tarjeta hay 1 billón de yenes, lo que sería unos 300 millones por cabeza. Sin embargo, Rosa contesta que no se conformará con esa cantidad teniendo más de 20 billones en oro, lo que serían 5 billones para cada uno, diciéndole a Eva que si le puede dar esa cantidad, ella dejará que se deshagan del oro. Eva la llama desvergonzada, hecho por el que Rosa sugiere que la mejor solución es que le diga a la policía que tuvo una pelea y el arma se le disparó, proponiendo cambiar el lugar de los hechos al jardín para que la policía no encuentre el oro, ordenándole que no trate de involucrarlos solo porque metió la pata. Rosa añade que seguramente saldrá en unos años, pero como tendrá 5 billones de yenes esperándola, no será la gran cosa. Eva contesta que si los arrestan, la empresa de Hideyoshi saldría perjudicada, pero Rosa sentencia que es una estupidez querer trabajar teniendo 5 billones. Debido a eso, Eva se dice a sí misma que debe deshacerse de las muertes, ante lo que Rosa le pregunta si también la matará, aclarando que por eso podría recibir pena de muerte, pidiéndole que se rinda, para luego asegurar que ella cuidará bien de Yoji y sus 5 billones. Sin embargo, Eva la acusa de querer huir con el dinero como su hombre lo hizo con ella, motivo por el que Rosa la apunta asegurando que ella nunca haría eso. En ese instante, Rosa cae muerta de un disparo, razón por la que Eva asegura que ella no fue. Kirie acota que Eva no pudo ser porque ella se quedó sin balas, invitándolos a que se relajen, señalando que Rosa era muy ingenua al pensar que podría intercambiar fácilmente oro por dinero, y Rudolph comenta que es imposible con esa cantidad de oro. Kirie menciona que es mejor que la policía no se vea involucrada, proponiendo volar la isla y llevarse unos pocos lingotes, puesto que con el dinero que está en la tarjeta les alcanzará por un tiempo, ante lo que Eva añade que ahora que Rosa está muerta, sus partes del billón aumentaron, por lo que Kirie los invita a que pretendan que nada pasó. Seguidamente, Eva declara que Rosa tuvo su merecido por codiciosa, a lo que Hideyoshi le dice a Kirie que no era necesario dispararle, pero Kirie sentencia que le disparó porque ella era la única que todavía tenía balas, explicando que para un principiante es difícil recargar una escopeta como esa. Eva entonces intenta tomar la escopeta de Rosa, pero en ese momento Kirie mata a Hideyoshi para luego dispararle a Eva. Luego de que le dispara a Beatrice, Kirie recalca lo ingenuos que fueron, y Rudolph hace énfasis en lo rápido que ocurrió todo. Kirie le ordena que prenda el interruptor de la bomba, mencionando que deben evitar que los que quedan vivos hagan un alboroto. Rudolph le pregunta qué pasará con Batora, ante lo que Kirie contesta que no es su hijo, diciéndole que ella se preocupará por Engie, pero preocuparse por el hijo de Asumu es un poco problemático. Debido a eso, Kirie agrega que como llegaron tan lejos, solo les queda irse con el billón de yenes o morir en el intento, y si Batora no acepta ir con ellos, tendrán que hacer algo al respecto.
momento, Rudolph lo llama pidiéndole que le pase a Yoji, al cual le dice que Kinzo está decidiendo quién de los nietos será el próximo líder de la familia, por lo que les harán pruebas individuales a cada uno, ordenándole a Yoji que vaya a la capilla y Jessica al comedor, cosa que Yoji le comunica a los demás cuando cuelga. Kirie y Rudolph matan a Goda para que luego Kirie le diga que ella se encargará de Jessica y él de Yoji, preguntándole si no tiene remordimiento de conciencia, mientras reflexiona que eligió que cada uno hiciera el trabajo por separado para medir la determinación de Rudolph, ante lo que éste le asegura que no puede dejar pasar la oportunidad de ganar 1 billón de yenes. Kirie expresa que por eso es que se enamoró de él, pidiéndole que siga siendo así, para luego decirle que no mate a Yoji frente a la capilla porque Batora podría encontrar el cadáver, sugiriéndole que como no está en una película del oeste, no debe permitir que sus víctimas digan sus últimas palabras. Jessica encuentra a Kirie cuando llega a la mansión, la cual le indica dónde será la prueba, pero le pone la escopeta en la cara. Por su parte, Rudolph dispara al suelo, sosteniendo que matar por la espalda no es su estilo, para luego dispararle a Yoji, dándose cuenta que la mira del arma está desajustada. Yoji intenta huir, pero cae sentado por el dolor, a lo que Rudolph se disculpa por no haberlo matado de un tiro a la cabeza desde atrás, pero le pide que no se preocupe porque todo pasará. Yoji le dice que lo admiraba, ante lo que Rudolph le aconseja que en la otra vida debe identificar a los villanos desde el comienzo, a lo cual Yoji intenta atacarlo, pero Rudolph le dispara de nuevo. Al momento que le pone la escopeta en la cabeza, Yoji acota que no pensaba que Rudolph fuera la clase de persona que mata por dinero, a lo que Rudolph contesta que todas las personas matarían por dinero, rematando a Yoji. Debido a eso, Rudolph reflexiona que no siente remordimiento de conciencia, recalcando que haber matado a alguien se siente mejor que estafar, riéndose a la vez que le agradece a Kirie por enseñarle eso, cosa que Engen no soporta escuchar. Todo esto al momento que Eva mueve la mano. Después de terminar con Jessica, Kirie se queja de que su ropa quedó hecha un desastre, disculpándose con el cadáver de Jessica, alegando que si no se hubiera resistido, la hubiera dejado morir con una cara bonita. Ella llama a Batora, convocándolo a la capilla, y cuando Rudolph entra, Kirie comenta que Jessica le costó más de lo que pensaba porque tenía buenos reflejos. Rudolph señala que es un desperdicio de la belleza que heredó de Natsuhi, pero le informa que él ya se deshizo de Yoji, por lo que Kirie le dice que lo ama. Kirie le dice que ahora les toca convencer a Batora, expresando que realmente disfrutó su vida familiar e incluso no le gustaría dejar a Enge sin su hermano mayor. No obstante, le dice a Rudolph que ya sabe lo que tiene que hacer si Batora no colabora. Además, Kirie agrega que si logran convencerlo, pero con el tiempo él comienza a sospechar, ella lo matará con sus propias manos, porque después de todo no es su hijo. Rudolph acepta esto, pero le pide a Kirie que si logran engañar a Batora y escapar juntos, no vuelva a decir que Batora no es su hijo, puesto que ella sabe que sí es su madre, cosa que Kirie promete desinteresada. Al momento que Batora se dirige a la capilla, Kirie camina hacia la mansión principal, dispuesta a matar a los que quedan. A su vez, Rudolph reflexiona que será fácil engañar a Batora, pero se lamenta haberlo traído de vuelta e involucrarlo en eso. Sin embargo, Rudolph ve a Eva con su escopeta. Debido a eso, se nos muestra cuando Eva despertó, dándose cuenta que la bala solo la rozó y se desmayó por el impacto, logrando ver el cadáver de Hideyoshi. Ella le reclama por haber matado a su esposo, ante lo que Rudolph intenta calmarla, diciéndole que Yoji podría venir en cualquier momento, cosa que él aprovecha para dispararle, pero Eva le da primero, quien le dice que siempre ha sido capaz de ver a través de sus trucos. Como ve su disparo en el suelo, Rudolph recuerda que la mira de su escopeta estaba desajustada, a lo cual Eva le exige que le diga dónde está Yoji, a lo que Rudolph le confiesa que ya se encargó de él, indicándole la dirección donde está su cuerpo. Eva le pone el arma en la cabeza,
preguntándole cómo pudo hacerle eso a su hijo, pero Rudolf le dice que ni disparándole estará en paz. Luego de que remata a Rudolf, Eva encuentra el cadáver de Yoji, rompiendo a llorar, instante en el que Enge no soporta ver el cadáver de su padre. Leon le exige a Bernkastel que se detenga, pero ella le ordena que vea el espectáculo en silencio, ante lo que Leon sostiene que como el culpable y el motivo ya fue revelado, no es necesario seguir con eso, a lo que Lambda Delta insiste en que vea la función. Y como ambas niegan ser las maestras del juego, Leon se pregunta si hay otras brujas involucradas en la caja del gato. Paralelamente, Kirie mata a María y a los demás en la mansión, disculpándose con todos, pero comenta que en los periódicos pondrán que se estaban divirtiendo juntos y que los sirvientes estaban tranquilos en sus labores, diciendo a modo de burla que puede escuchar a los primos jugando. Ella se dirige a la capilla y a medio camino se encuentra con Eva, hecho por el que Kirie no entiende cómo pudo fallar a esa distancia, y como Eva le informa que ya tuvo una charla con Rudolf, Kirie declara que Rudolf es un inútil sin ella, pero le agradece, puesto que así se podrá quedar todo para ella. Eva le pregunta por la sangre en su ropa, ante lo que Kirie le revela que asesinó a todos, señalando que no había razones para dejarlos vivir. Eva le dice que solo está cegada por el dinero, pero Kirie le recuerda que ella también hizo un buen trabajo. Eva sostiene que aquello fue un accidente, por lo que ellas son diferentes. Sin embargo, Kirie responde que no lo son, puesto que si ese accidente no hubiera ocurrido, la situación habría escalado hasta esos extremos. Eva contesta que ella no es una asesina, pero Kirie replica que sí lo es, solo que no tuvo la oportunidad de convertirse en una, señalando que si no hubiera ocurrido el disparo accidental, Eva sería la que estuviera en su lugar. Eva niega eso, pero reflexiona que no puede negar que si la discusión seguía, ella habría hecho algo, puesto que ese demonio vive en su corazón. No obstante, Eva le pregunta cómo es capaz de hacer todo eso, puesto que, como madre, ella debe saber lo valiosa que es una vida, cosa a la que Kirie responde que un hijo es algo que se fabrica durmiendo con alguien y que se usa para amarrar a un esposo, y en su caso particular, ella usó eso para recuperar a Rudolf, pero ahora que Rudolf está muerto, ya no necesita ser madre y vivirá por su propio beneficio. Eva le recuerda que todavía tiene a Enge, sin embargo, Kirie sentencia que sin Rudolf, Enge es innecesaria para ella. Eva le grita por decir algo como eso de su hija, ante lo que Kirie expone que las mujeres simplemente se casan para poder estar con el hombre que aman y tienen hijos para que ese hombre no se vaya, por lo que los hijos son solo armas para ese objetivo, asegurando que Enge era solo una pieza para encadenar a Rudolf. Eva le cuestiona si le puede decir eso a Enge a la cara, hecho por el que Kirie le contesta que eso sería muy cruel, por lo que le dejará una carta disculpándose por haberla abandonado. Ella manifiesta que a partir de ese día volverá a ser la Kirie que solía ser, disfrutando su nueva vida en torno al ocio y tal vez encuentre un nuevo amor. Eva le cuestiona si todavía se puede llamar a sí misma como la madre de Enge. No obstante, Kirie le dice que esa mocosa nunca le pareció linda ni una sola vez, mencionando que ahora Eva también está libre de su familia, señalando que debería agradecerle por matar a Yoji, momento en el que ambas se apuntan. Las dos caen al suelo cuando disparan, pero Eva recupera la conciencia rápidamente, dándose cuenta que la bala la volvió a rozar, preguntándose por qué Yoji y Hideyoshi no tuvieron esa misma suerte. Ella ve que Kirie recibió el disparo en la garganta, por lo que Eva le pide que muera allí por el bien de Enge, concluyendo que dirá que ella murió en la explosión, pero que hasta el momento de su muerte ella estuvo preocupada por su hija, cosa que quedará grabada en la tapa de la caja del gato, instante en el que Kirie se ríe mientras agoniza. Enge llora diciendo que todo eso es mentira, a lo cual Leon señala que todo eso es un teatro creado por el maestro del juego, pidiéndole a Bernkastel y Claire
que termine en eso sea quien sea la maestra del juego, ante lo que Bernkastel les recuerda que Claire está muerta, mencionando que su cuerpo es solo un cadáver con una bonita apariencia, pero por dentro está llena de entrañas destrozadas, recalcando que eso es lo que significa ser una bruja del teatro. Bernkastel le pregunta a Angie si la puede escuchar, razón por la que Angie contesta que a pesar de que ha hecho todo eso para torturarla, ella no se rendirá. Bernkastel entonces insiste en que ella no es la maestra de ese juego, recordándole que ella la invitó al mundo del 4 y 5 de octubre del 86 por respeto a su valor de haberse tirado para apostar por un pequeño milagro, señalando que su objetivo de traer a su familia de vuelta es muy difícil y requiere de un milagro imposible. Angie sostiene que todavía no se ha rendido, cosa a la que Bernkastel le replica que esa es su elección, por lo que ella no la apoyará más, puesto que ya no la necesita como pieza. Angie le pregunta por qué la trajo allí, ante lo que Bernkastel expresa que le quería mostrar su gratitud por haberla entretenido, pero Angie le cuestiona cómo pudo hacerle eso a sus padres. Bernkastel le recuerda su otro deseo de querer saber lo que pasó realmente y que por eso fue que ella salió en un viaje para averiguarlo, instante en el que Leon se da cuenta que no hay maestra del juego. A través de esto, Bernkastel le explica que Eva sobrevivió a la explosión escapando a Cuba Dorian y decidió permanecer en silencio hasta su muerte. De este modo, la policía determinó que fue un accidente, pero el público no aceptó esto, y pese a que ella trabajaba muy duro para manejar la compañía de su difunto esposo, su imagen pública fue empeorando, y a pesar de que ella quisiese decir lo que pasó aquel día, nadie le creería sin tener pruebas. A raíz de esto, Eva se fue quebrando cada vez más, junto al hecho de que Angie y Eva se rechazaban mutuamente, por lo que ambas no tenían a nadie. Bernkastel asegura que el cuento que vio es la verdad, explicando que después de eso se encontraron las botellas con los mensajes dentro, con las cuales comenzaron las teorías de conspiración, y algunas culpaban directamente a Eva, cosa que la atormentó más. Pero a pesar de todo eso, ella protegió la verdad en la caja del gato. Angie grita que es mentira, retándola a que lo diga en rojo, momento en el que Angie comienza a desangrarse. Bernkastel sentencia en rojo que esa es la verdad, riéndose de Angie por no haber dejado todo en la caja del gato, pero le agradece porque su expresión la hará reír por 100 años, ordenando que se vuelva trozos de carne, y mientras se niega a creerle, Angie se convierte en un cúmulo de vísceras. Bernkastel se ríe por el hecho de que los humanos insistan tanto en buscar la verdad, solo para no poder soportarla cuando la descubren, recordándole a Claire cómo ella fue la que hizo esos mensajes y los arrojó al mar para encerrarlos en la caja del gato. Pero Bernkastel le dice que fue un desperdicio porque ella expuso la verdad. Leon le reclama porque hizo todo eso para burlarse de Claire y torturar a Angie, motivo por el que Bernkastel contesta que es como viven las brujas. Leon jura que no la perdonará, a lo cual Bernkastel menciona que si bien él representa esperanza para Claire, le mostrará un poco de la verdad, llevándolo hasta la sala de la mansión. Y como Leon no ve nada, Bernkastel le muestra el fragmento siguiente, donde Leon se ve muerto a sí mismo. Bernkastel le explica que si bien en ese mundo Kinso lo eligió como el líder de la familia cuando cumpliera 20 años, él ya tenía decidido mostrar el epitafio a sus demás hijos, creyendo que nadie lo resolvería. No obstante, los hermanos lograron encontrar el oro, y ese 4 de octubre transcurrió de la misma manera, donde Rudolf y Kyrie van matando a todos, por lo que Bernkastel le asegura que Kyrie lo matará. Leon contesta que eso es solo una probabilidad, diciéndole que ella puede encontrar un mundo donde eso no pase, ante lo que Bernkastel expone que si bien ella es la bruja de los milagros, no puede encontrar algo que no existe, por lo que si bien la existencia de Leon es una entre 2,5 millones, su destino es el mismo que Claire, y esa noche está destinado a llegar a un punto muerto. Bernkastel entonces le corta el abdomen a Claire, diciéndole que pese a que Leon fue su sueño
sueño de un mundo diferente donde pudiese vivir feliz, no puede escapar de la tragedia, puesto que el cielo que ella anhelaba alcanzar sigue estando dentro de su jaula. Leon le pregunta por qué hace todo eso, a lo que Bernkastel sentencia que es su venganza porque perdió un juego contra Beatrice. Ella expresa que su enojo se calmó, pero le recuerda a Beatrice su promesa, diciéndole a Leon que lo llevará al momento en el que Kyrie lo mata. Bernkastel ataca a Claire, proclamando que sacar los intestinos es su especialidad, y mientras las vísceras de Claire se esparcen, se muestra a Kinzo hablando sobre robar el oro de los italianos, a Beatrice Dorian estando en desacuerdo con los sentimientos de su padre, y a Beatrice llamándose a sí misma mueble. Leon vuelve en sí, instante en el que ve que Kyrie le va a disparar. Sin embargo, él nota que la realidad se rompe para que luego aparezca Willard. Él le reclama porque no dejará que Beatrice tenga un final feliz, ante lo que Bernkastel responde que el rencor por la humillación que sufrió en su derrota no lo olvidaría ni en un siglo. En ese momento, una mancha de sangre aparece en el pecho de Leon, por lo que Bernkastel acota que el cuerpo de Leon está aceptando su destino. Willard se da cuenta que Leon está encadenado y Bernkastel le dice que no permitirá que escape con Leon, mencionando que la agonía de Leon será un espectáculo para todos. Will vocifera que el destino de los humanos no es un juguete, cosa ante lo que Bernkastel se ríe, recordándole que él fue el que desenmascaró los misterios de Beatrice, proclamando que también lo hará su juguete, invocando a sus gatos para que desuellen a Willard. Él le ordena a Leon que no reconozca que fue disparado, indicándole que cuando rompa la barrera deberá correr lo más lejos posible, declarando que no lo perdonará si se rinde porque él es la esperanza de Claire, instándolo a que se convierta en el milagro. Pero Bernkastel se ríe porque están hablando sobre un milagro frente a la bruja de los milagros, sentenciando que los milagros son solo fantasías que al final mueren aplastadas como un insecto, ante lo que Willard invita a Bernkastel a que tire a todos sus gatos contra él solo. Él logra repeler a los gatos, dándole un espacio a Leon para que pueda escapar, pidiéndole que corra sin mirar atrás. Willard le dice a Bernkastel que el hecho de que Kyrie y Rudolph sean los culpables es solo una fantasía, puesto que según la regla número 1 de Van Dyne, está prohibido tener un crimen sin tener todas las pruebas presentadas. Bernkastel responde que las pruebas explotaron junto a la isla, riéndose de Willard por tratar de encerrar la verdad en la caja del gato, invitando a Will a que la ataque, y como Willard declara que sus 20 cuñas atravesarán todos sus misterios, Bernkastel proclama que está lista para cualquier cosa que tenga que decir. Leon se dice a sí mismo que tiene que seguir corriendo, pero su cuerpo empieza a debilitarse, momento en el que Willard lo toma, regañándolo para que no se desanime. Leon acota que tal vez estaba destinado a morir ese día, ante lo que Will responde que si bien todos están destinados a morir, la vida es valiosa y cada persona debe elegir cómo quiere vivir, instando a Leon a que no acepte un destino que sea forzado. Leon ve que Will perdió un brazo, para luego darse cuenta que están rodeados por los gatos, y Bernkastel le propone a Will que no le hará nada si le da a Leon. Debido a eso, Willard expresa que él se retiró de la SSBD porque estaba cansado de los finales tristes, por lo que proclama que sobrevivirán y le mostrarán a Beatrice que un final feliz es posible, exclamando que aunque le arranquen todas las extremidades, él hará que Leon escape. Bernkastel le pregunta a Leon si está bien con que Willard muera por su culpa. No obstante, Leon le pide a Will que no lo suelte, invitándolo a sobrevivir junto a él, cosa que Will acepta, pero Bernkastel le ordena a los gatos que los despedacen. Debido a eso, Bernkastel le dice a Featherin que ya rasgó sus tripas, por lo que debería ser suficiente para verificar si sus respuestas son correctas, ante lo que Featherin contesta que está satisfecha y que con las respuestas que Bernkastel ha revelado, revisará los juegos de nuevo para comprobar si
si sus teorías eran correctas. Featherin declara que la liberará de su deber y la volverá a llamar dentro de unos siglos para que la entretenga con otra historia, hecho antes que Berencastel se despide de ella por toda la eternidad, pero Featherin le recuerda que solo serán unos siglos. Berencastel entonces le dice que se llevará el tablero de juego, señalando que ella todavía no ha sido maestra del juego, por lo que tomará las piezas del juego de Beato para hacer el juego más hermoso y entretenido. Lambda aparece pidiéndole a Bern que lo diga, por lo que Berencastel proclama que, como bruja de los milagros y maestra de la partida final, ese juego no tendrá final feliz. Por todo esto, Bátora le dice a la Enge de 6 años que la estuvo buscando, la cual se lanza a llorar en sus brazos, diciéndole que sus compañeros de clases la molestan diciendo que sus padres son los culpables, y Eva no le dice nada al respecto aunque le pregunte. Bátora la sienta, señalando que todos están diciendo lo que quieren sobre lo que pasó ese día, pero le asegura que sus padres no son malas personas, y como Enge le pregunta qué fue lo que pasó, Bátora contesta que se lo contará todo, musitando que no se trata ni de una historia de miedo ni una historia triste. Enge entonces le pregunta qué tipo de historia será, por lo que Bátora le dice que después de escucharla ella lo decidirá, recordando que aquel día se celebraba la conferencia familiar en Rokkenjima, dándole inicio al juego final, dedicado solamente a Enge. A través de esto, se nos muestra a Enge entrando a la capilla mientras escucha los rumores de lo que pasó aquel día, rompiendo a llorar mientras se pregunta por qué la dejaron sola. Ella reflexiona que ha sacrificado su vida para averiguar lo que pasó aquella vez, pero lo único de lo que tiene certeza es que ella fue la única que quedó atrás, señalando que nunca lo podrá olvidar. Por esta razón, la Enge de 6 años rompe a llorar y Bátora aparece para consolarla, diciéndole que la llevará a Rokkenjima, nombrando el último juego como Twilight of the Golden Witch. Enge le pregunta si se puede quedar allá, por lo que Bátora responde que es su decisión, entregándole una llave, explicándole que si bien hay una opción que él quiere que elija, ella decidirá cuándo y cómo usará la llave. Bátora le pide que le crea en todo lo que le diga, y como Enge le dice que ya tomó su decisión, Bátora contesta que todavía no es momento de elegir. Enge ve un libro con candado, preguntándole a Bátora si lo puede abrir con la llave, pero Bátora le ordena que no lo toque, pidiéndole que lo siga, llevándola a Rokkenjima de 1986. De este modo, Enge, María, Jessica y Yoji se burlan de Bátora porque tiene miedo de caerse, a lo que Kirie comenta que Enge amaneció mejor y los demás señalan lo mucho que se está divirtiendo, instante en el que ella vista a Rokkenjima. Al momento que Shannon y Canon comentan que esa será la última conferencia familiar, los primos hacen una carrera hasta el jardín, donde Enge se queja de que María hizo trampa, y luego de que Shannon y Canon le dan la bienvenida, Enge reflexiona que mientras todos estén allí, ella estará bien. A medida que Goda invita a Shannon y los demás a que prueben un poco de lo que está cocinando, Genji les ordena que sirvan el té porque todos llegaron. Eva le sugiere a Kraus que como le está yendo bien, debería comprar un jet privado, momento en el que Natsuhi le dice a Enge que se alegra de que ella puede estar ahí. Natsuhi se sorprende al ver lo mucho que Bátora ha crecido, a lo que Jessica señala que aún así le sigue teniendo miedo a los vehículos, por lo que Eva y Rosa culpan a Rudolph por montarlo desde pequeño en los juegos de los parques de diversiones. Shannon entra con té y unos dulces, por lo que Enge y María se emocionan al ver que son de Halloween. Bátora señala que son de cabocha, pero Enge lo corrige diciendo que son de calabaza puesto que no son lo mismo, razón por la que todos se ríen. Sin embargo, ellos se ponen tensos cuando escuchan que viene Kinzo, el cual les desea feliz Halloween, mientras dice dulce o truco, cosa que anima a los primos, y María va a abrazarlo, intercambiando regalos, razón por la que Kinzo se muestra muy afectuoso con María. ¡Corre, María! ¡Corre! Al momento que todos comentan que Kinzo está usando la misma corbata a pesar de que estaba nervioso por cuál corbata debería usar,
Jessica y Joji le dan regalos y cuando Batora le da uno, él le da la bienvenida de nuevo a la familia. Engie se propone a darle otro, pero se siente atemorizada, a lo que Kinso lo abraza, comentando lo feliz que es por tener una nieta tan linda, hecho por el que Genji le recuerda que debe mantener su dignidad. Kinso le da un regalo a Engie, no obstante, ella reflexiona que todo ese comportamiento es extraño, instante en el que aparece en rojo que Kinso siempre está feliz en ese juego, razón por la que Engie se pregunta qué tipo de juego es ese. Durante la cena, Engie se sigue sintiendo extraña con respecto a que nadie ha mencionado la herencia, y como Eva y los demás le preguntan a Kinso si no se cansa de vivir en la isla, él contesta que como ya está viejo, quiere vivir tranquilo rodeado de su familia, invitándolos a que estén allí todo lo que quieran, declarando que él es un hombre feliz. Posteriormente, los primos se ponen a recoger cristales en la playa y pese a que se divierten, Engie le pregunta a Batora dónde es ese lugar cuando regresan. Batora asegura que eso es Rokkenjima de 1986, preguntándole si no le gusta, ante lo que Engie reclama que Kinso no es así. Batora entonces señala que si bien Kinso fue muy estricto con sus hijos y como hombre de negocios era muy severo, esa era solo una faceta más de él, recordándole a Engie que cuando estaba con sus nietos él era bastante cariñoso. Engie le pregunta si simplemente olvidó eso, recordando que sus padres le decían que su abuelo era muy severo y daba miedo, hecho por el que Batora acota que solo se dejó guiar por las palabras de sus padres, cosa que con el paso del tiempo acabó destruyendo los buenos recuerdos que tenía de Kinso. Engie comienza a dudar, a lo cual Batora señala que si bien la afición de Kinso al ocultismo lo hacía más inaccesible, él menciona que Kinso siempre le jugaba bromas y le mostraba sus cosas, rememorando que este siempre les daba regalos por Halloween, e incluso el año que Engie no fue, él le dio a Kirie su regalo, pero por lo que pasó no se lo pudo entregar. Engie señala que la relación de sus tíos estaba podrida por el tema de la herencia, ante lo que Batora contesta que es verdad que ellos necesitaban mucho dinero, pero le pregunta a Engie dónde escuchó eso, argumentando que todos los rumores y teorías conspirativas que escuchó sobre Rokkenjima están alterando sus recuerdos de la familia Ushiromiya. Engie ve a Kinso y los demás sonriéndole, no obstante, ella los hace desaparecer, declarando en rojo que nunca podrá aceptar eso, puesto que Kinso murió antes de la conferencia familiar de 1985 y por ende no pudo haber celebrado Halloween en el 86. Ella sentencia que todo eso es una ilusión creada por Batora, cosa que este acepta, y como Engie le pregunta por qué no le dice la verdad, Batora manifiesta que hay algo más importante que la verdad que le quiere enseñar a través de ese juego. Engie menciona que eso es igual que el juego de Beatrice y Batora, teorizando que está usando a Batora para engañarla, mientras declara que está cansada de esa farsa. Ella afirma que irá a buscar la verdad, pero Batora replica que no la dejará salir de ese juego, invitándola a que sea una observadora, y cuando quiera regresar, ella podrá hacerlo, cosa que Engie acepta. La Engie de 6 años vuelve en sí, instante en el que Batora le dice que está esperando a alguien, para que seguido a eso Beato se presente. Batora le reclama por llegar tarde, a lo cual ellos se abrazan, y como ella reconoce a Engie, Batora la presenta como su amiga Beatrice, pero Beato le reclama por decir que es su amiga. Engie menciona que sus padres le dijeron que Beatrice es la bruja que aparece en la mansión, pero Batora le revela que ella es la nieta de la Beatrice que le dio el oro a Kinso y que fue nombrada bruja dorada. Beato entonces nota la llave de Engie, a lo que Batora le dice que es su preciada llave, y como Engie se muestra recelosa, Beatrice le promete que no se la robará. Engie pregunta si las brujas y la magia existen, cosa que Batora confirma, y Beatrice señala que María debió hablarle de ella. Sin embargo, Engie le pide que le muestre algo de magia, sosteniendo que las brujas son una mentira, por lo que Beatrice le dice que le hará una demostración especial por ser la hermana de Batora. De este modo, Beato le pide que vea la palma de su mano para después indicarle que siga su dedo índice.
mostrándole que hay un caramelo en su mano, cosa que sorprende a Engie, por lo que Batora le dice que es magia y Beatrice proclama que es el regreso de la bruja dorada. Cuando entran, Beatrice le reclama a Kinzo por tener sus días contados, a lo cual esta invita a Batora a que se siente, pero Batora contesta que no puede porque Engie no lo suelta y Beatrice señala que Engie está celosa de ella. Natsuhi y Kraus entran a saludarla, momento en el que Kinzo le agradece por haber salvado a la familia Ushiromiya de la ruina, y si bien saben que es el oro de su abuela, las Beatrice han sido su salvación. Kinzo entonces declara que ya no le queda mucho tiempo y tal vez esa sea su última reunión, por lo que anuncia que le devolverá todo el oro, a lo que Kraus dice que no tiene objeciones porque el oro no era de ellos desde el principio. Beatrice le pregunta a Kraus si está seguro, ante lo que Kraus responde que así es como debe ser, pero Natsuhi proclama que así como Kinzo lo hizo, ellos dos reconstruirán a la familia Ushiromiya. Beato se ríe porque ella no puede hacer nada contra alguien que no le afecta el oro, a lo cual Kinzo le dice que ella seguirá siendo la salvadora de la familia, para luego decirle a Kraus que le dará toda su herencia de modo que no haya disputas y que además dejará por escrito cómo serán divididos sus activos. Por su parte, Beatrice le dice a Batora que se siente solitario ahora que ha llegado el día de que Rokkenjima despierte de la magia, señalando que todo eso era un juego hecho para los dos, mencionando que ella lo inició con el deseo de que reconociera su existencia y lo repetiría eternamente hasta llegar al cuento ideal con una conclusión satisfactoria. Batora contesta que su juego fue divertido, sobre todo la parte de las verdades azules y rojas, y Beatrice expresa que al final no pudo comprender su existencia e incluso hizo un cuento para ella, agradeciéndole por eso. Ella anuncia que el juego terminó y solo están haciendo ese por Engie, a lo que Batora le dice que la llave abrirá la caja del gato. No obstante, Engie le grita que ella quiere ver la verdad. Ella le recuerda a Beatrice los sacrificios que cometió descritos en los mensajes dentro de las botellas, pero Beato comenta que esos mensajes son solo historias que ella escribió cuando estaba planeando los juegos para Batora, y aunque Engie le grita que no se burle de ella, Beatrice abraza a la Engie de 6 años, expresando que quiere decirle algo. Luego de que Engie se queda dormida y Beatrice le dice a Batora para hablar en privado esa noche, se nos muestra un informe donde se explica que presuntamente 17 personas murieron en la explosión de Rokkenjima y solo se pudo identificar a María por un pedazo de su mandíbula, y debido a la explosión es que no se puede determinar con exactitud el número de cuerpos. También se llegó a la conclusión de que la explosión ocurrió en la medianoche entre el 5 y 6 de octubre, mencionando que según conocido de Kinzo, este tenía un mecanismo en un reloj que estallaría a esa hora, cosa que usaba Kinzo para presionarse a sí mismo cuando necesitaba soluciones. A través de esto, el profesor Otsuki comenta que la teoría más popular es que Eva los mató a todos y usó la explosión para encubrir su crimen, y como Eva se negó a hablar sobre lo que pasó aquel día, esa teoría toma más sentido. De esta manera, Engie recuerda que cuando ella empezó a vivir junto a Eva luego del incidente y le preguntó sobre lo que pasó, Eva le respondió que no le podía decir, y a partir de allí, Eva le comenzó a decir que no lo recordaba, lo que llevó a Engie a concluir que Eva había matado a todos, a lo que Otsuki comenta que la opinión pública también señaló a Eva como la culpable a pesar de solo tener pruebas circunstanciales en su contra. Por todo esto, Engie reflexiona que el propósito de su vida es exponer los pecados de Eva y vengar a su familia, diciéndole a Amakusa que ella no aceptará que aquello fue un crimen perfecto. Ella le pregunta a Amakusa si los que luchan buscando venganza son fuertes, ante lo que Amakusa señala que cuando él era mercenario, habían muchos hombres que explotaban con bombas por vengar a sus familias. Engie menciona que ella también está dispuesta a morir, y Amakusa contesta que así como los niños soldado, cualquiera puede volverse un asesino, puesto que el deseo de venganza es lo que les da más poder a las personas. Engie declara que ella es como un niño soldado,
por lo que Amakusa expone que los niños soldado viven tanto por la venganza que llega un punto donde matan solo por matar y sus vidas se terminan quedando sin propósito, indicando que a ese paso su vida será solo sobre odiar a Eva. Sin embargo, Engie manifiesta que ella está muerta desde el día que se tiró del edificio, por lo que ahora solo es un fantasma en busca de la verdad, ante lo que Amakusa comenta que ella comenzó ese viaje con el propósito de descubrir lo que pasó, pero ahora su propósito es exponer los pecados de Eva, pidiéndole que no se convierta en una niña soldado. Por esto, Engie reflexiona que si bien con ese viaje no puede descubrir nada, eso es mucho mejor que vivir aceptando que Eva le robó a su familia sin exponer lo que pasó, pero se pregunta por qué Bátora le está ocultando la verdad, instante en el que se despierta teniendo 6 años, diciéndose a sí misma que no sabe lo que Bátora está pensando. Posteriormente, Engie les informa a Bátora y los demás que los están llamando para ir a cenar, a lo cual María ve un mensaje de Beatrice deseándoles feliz Halloween. Cuando salen, Engie se encuentra con Eva, quien expresa lo linda que es Engie, pidiéndole que comparta el paraguas con ella. Mientras van por el jardín, Eva le platica que escuchó de Goda que al que le tocara la almendra será el ganador y le darán un regalo, pidiéndole que guarde el secreto. Al momento que llegan a la mansión, Bátora le pregunta de qué estaban hablando, pero Engie le dice que no puede decirle, para que luego Engie y María queden maravilladas por la decoración de Halloween. Beatrice lo saluda, por lo que Bátora se da cuenta que ella ha estado bebiendo alcohol. Engie le pregunta a Bátora si ese es algún día especial, instante en el que Genji les pide su atención y Kinzo proclama que esa noche realizarán la ceremonia de la restauración del oro a Beatrice. A la vez que todos aplauden, Bátora le cuenta a Engie que esa noche será como un funeral adelantado para Kinzo y este marcará un nuevo comienzo para la familia Ushiromiya. Kinzo le devuelve un lingote a Beatrice, mencionando que su gratitud hacia su abuela será eterna, y como Beatrice les desea prosperidad, Kinzo proclama que Beatrice siempre será su salvadora y una parte de la familia, razón por la que todos aplauden y Beatrice sonríe. Seguidamente, Kinzo anuncia que nombrará al próximo líder de la familia, llamando a sus hijos, expresando que si bien él ha sido muy severo, ya no interferirá más y solo los observará, pidiéndoles que tengan cuidado a la vez que se lamenta de que solo empujó el problema de la herencia hacia ellos. En ese instante, los 4 se abalanzan sobre Kinzo mientras lloran, mencionando que pese a que siempre han dependido de su protección, ellos tomarán vuelo a partir de ese momento, prometiendo que los 4 hermanos harán que la familia Ushiromiya prospere. Kinzo entonces nombra a Kraus como el próximo líder, a través de lo que Engie reflexiona que los conflictos de la familia se acabaron y los sucesos del 4 de octubre serán reescritos por esa nueva interpretación. Dándose cuenta que está llorando, ella le dice a Bátora que todo debe ser una farsa, pidiéndole que le diga en rojo que esa es la verdad, ante lo que Bátora explica que existen 2 verdades rojas, las que se aplican para el tablero de juego en el que se está jugando en ese momento y las que son generales y aplican para todos los juegos, señalando que como una persona cree solo lo que quiere creer, no importa cuántas verdades rojas utilice, Engie seguirá creyendo que es mentira, pidiéndole que piense en el significado de sus lágrimas. Todo esto al momento que Bernkastel recibe una invitación. A través de esto, Engie reflexiona que todo eso parece ser una fiesta hecha solo para ella, y mientras Bátora le dice a Beatrice que como su juego tomó la sonrisa de Engie, este juego es su forma de arrepentimiento, señalando que solo la observará y esperará que ella decida qué escoger. Goda trae un pastel y Kinzo informa que al que le salga una almendra será el rey de la noche. Las almendras le salen a Engie y Eva, y como solo puede haber un ganador, Eva declara que Engie será la princesa y ella será su asistente, por lo que le pregunta cuál es el deseo que quiere que le concedan. Engie entonces expresa que le gustaría que se siguieran divirtiendo como lo están haciendo, invitando a todos a jugar a las escondidas, declarando que ella los encontrará a todos, y Eva le dice que le ayudará como su asistente. Al momento que todos se van a esconderse y Engie comienza a contar,
hablar, Eva reflexiona que ella tomó la sonrisa de Engie, recordando como aquel día ellas solo se tenían la una a la otra, lamentándose que si bien ella pensó en Engie como su hija y dio lo mejor para educarla y darle amor, Engie era muy pequeña para entenderlo, y como la veía como su enemiga, su relación comenzó a pudrirse, llegando hasta el punto donde se maldecían la una a la otra, disculpándose con Engie por hacer su vida un desastre. Ella se dice a sí misma que no debió haberse rendido con su relación y debió seguirle dando amor incondicional a Engie pese a su dolor, lamentándose de que Engie nunca la perdonará, instante en el que Engie la interrumpe y Eva le dice que ya deben buscar a todos, y como Engie le toma la mano sonriendo, Eva concluye que al menos estará junto a ella mientras juegan. Natsuhi se pregunta dónde debería esconderse, encontrando a Beatrice haciendo marcas de sus manos en la puerta, para que luego Natsuhi le pregunte si la odia, expresando que no la culpa, porque después de todo, ella rechazó ser su madre y al hacer aquello, tomó su felicidad y esperanza. Natsuhi agrega que tiene todo el derecho a vengarse, por lo que Beatrice menciona que fue divertido asustarla y hostigarla en los juegos, recordando lo ingenua que fue Natsuhi al enfrentarla con la escopeta pese a que ésta no tenía balas. De esta manera, Beatrice le dice que aún así ella recordó su pecado y se arrepintió, y como Natsuhi manifiesta que siempre tendrá que cargar la cruz de haber asesinado a una persona y echó a perder la vida de Beatrice, ella le dice que no es como si todavía le guardara rencor, señalando que Kinzo es de lo peor por haber intentado que Natsuhi cuidara a la hija de su amante. Beatrice escucha que Engie y Eva vienen, por lo que ambas se esconden en el armario, cosa de la que Eva se da cuenta, instante en el que Beatrice le dice que tiene un buen aroma, recostándose en su pecho mientras se pregunta si así se siente tener una madre, pidiéndole que la deje estar así un poco más, a la vez que le agradece por haberse arrepentido. No obstante, ella ven a Engie siendo atacada por Eva, y cuando Natsuhi sale, Engie y Eva se ríen mientras les dicen que las atraparon, para que al momento de salir se nos muestre que Beatrice escribió en la puerta de Natsuhi que se disculpaba por todo. Sin embargo, cuando Engie y Eva siguen buscando, se topan con Kirie y Rudolf, donde Engie escucha a Rudolf diciendo que probablemente sea asesinado por ella, por lo que le dirá algo sobre Batora. A su vez, Canon señala que se siente aliviado, puesto que después de ese juego podrán ir a la Tierra Dorada, a lo que Shannon declara que sus sueños se harán realidad allá, por lo que ellos podrán estar junto a la persona que quieren sin tener que esperar a que el otro se rinda. Canon le pregunta si tiene algún arrepentimiento, ante lo que Shannon comenta que le gustaría estar junto a Yoji, preguntándole a Canon si deberían hacer otro duelo para arreglar las cosas de una vez por todas. Kirie le dice a Rudolf que a pesar de que Batora es el hijo de Asumu, ella intenta tratarlo como a Engie. Sin embargo, Rudolf le revela que Batora es su hijo biológico, señalando que se dijo en el hospital que su hijo había muerto y Asumu dio a luz a Batora. No obstante, era lo contrario. De esta manera, se nos muestra que en ese tiempo, Rudolf ya se había casado con Asumu, y como se enteró del embarazo de Kirie cuando estaba avanzado, decidió que las mantendría a las dos, puesto que tenía el dinero suficiente. Pero como el hijo de Asumu murió, Kirie era lo suficientemente astuta para presionarlo por ser el padre de su hijo. Mediante esto, Rudolf reflexiona que Kirie es muy inteligente y siempre ha sentido que está sincronizado con ella, mientras que Asumu era el tipo de mujer que perdonaba sus errores y lo aceptaba a pesar de ser patético, por lo que él las quería a las dos, y como se vio acorralado, decidió sobornar al médico de modo que se dijera que el hijo de Asumu vivió, y a raíz de esto, Rudolf se prometió a sí mismo proteger a Kirie por haberle quitado a su hijo. Engie señala que en 1998 es de información pública que Batora es hijo de Kirie, porque el médico reveló todo debido a las investigaciones. Rudolf expresa que se debe disculpar con los tres, mencionando que pese a que Asumu se debió dar cuenta, ella crió a Batora con mucho amor, pero aún así, eso no quita el hecho de que él rompió la relación de madre e hijo de Batora y Kirie.
Ella rompe a llorar, por lo que Rudolf le dice que lo mate si quiere mientras se disculpa, momento en el que Angie se tira sobre Kyrie diciéndole que los encontró porque los ama, instante en el que Angie reflexiona que no quiere que su madre esté triste. Kyrie entonces felicita a Angie por haberlos encontrado mientras le sonríe, y cuando se van, Rudolf la consuela. Eva le invita a seguir buscando, encontrando a Goda y Kumasawa rápidamente, para que luego encuentren a Shannon y Cannon heridos. No obstante, Angie les hace cosquillas, haciendo que se rían, y Eva les reclama por haber fingido estar muertos, a lo cual Shannon y Cannon se dicen que su duelo de quién iba a ser encontrado primero terminó en un empate. Seguidamente, ellas escuchan una televisión y descubren que la cadena de la habitación está puesta, por lo que hacen que Cannon llame, y cuando Hideyoshi abre, Eva aparece frente a él y Angie le dice que lo encontraron. Por su parte, Rosa se muestra asustada por el ambiente tétrico que dan las muñecas en la habitación donde se esconden, reprendiendo a María por reírse de forma macabra, señalando que estar allí durante una tormenta es lo peor. Ella descubre un conejo de peluche roto, el cual María toma, sintiéndose mal por él, cosa que hace que Rosa recuerde cuando ella era niña y sus hermanos la criticaban por jugar con peluches, y como no tenía amigos de su edad en la isla, ella siempre jugaba sola, recordando como un día sus hermanos rompieron su conejo de peluche diciéndole que estaba muerto. Debido a eso, Rosa recuerda que hizo lo mismo con Sáctaro, lamentándose que rompió el corazón de María a pesar de estar en una posición en la que debió entenderla, tomando el conejo, al cual presenta como Utan, preguntándole a María si pueden jugar con Sáctaro, hecho en el que María se muestra alegre, momento en el que Eva pregunta si deberían llamarlas, pero Angie le dice que lo dejarán para más tarde. Por otro lado, Kinzo le habla a Kraus y Nanjo sobre su colección de armas, y pese a que Kraus le pide que haga silencio, este explica que si se recortan, su potencia a corto alcance aumenta, y dependiendo de la munición que se utilice, podrían destrozar la cara de una persona, instante en el que Angie y Eva los encuentran. Kraus les pregunta cómo abrieron la puerta, ante lo que ellas le explican que le pidieron a Genji que la abriera después de que lo encontraron. Angie le pregunta a Genji por qué, al igual que Shannon y Cannon, se refieren a sí mismo como muebles, cosa por la que Genji señala que un sirviente debe ser silencioso y sin inmiscuirse en nada, acotando que Shannon y Cannon se dicen a sí mismos muebles por un motivo diferente. Eva le pregunta a su padre por la relación entre él y Genji, ante lo que Genji contesta que se conocieron en Taiwán. A través de esto, Kinzo cuenta que ellos eran una especie de hijos pródigos de familias ricas, y cuando niños se peleaban todo el tiempo, señalando lo bueno que era Genji para estafar, llegando a engañarlo varias veces, pero a medida que fueron creciendo, se volvieron amigos cercanos. No obstante, Kinzo tuvo que regresar a Japón después del terremoto de Kanto, y luego de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés tuvo que dejar Taiwán, y fue Kinzo el que ayudó a Genji a escapar a Japón. Kinzo se lamenta de no haber traído a la familia de Genji. Sin embargo, Genji expresa que como está en deuda con él, servirá a los Ushiromiya hasta el fin de su vida. Kinzo le dice que no sea tan distante, señalando que la familia Ushiromiya cuidará de él por toda su vida, momento en el que Nanjo acota que a pesar de ser amo y sirviente, ellos a veces beben juntos, hablando como si todavía estuvieran en su juventud. Posteriormente, Angie dice que tiene sueño, por lo que Eva la carga, y ella se pregunta si todas las cosas buenas que han pasado son una mentira, momento en el que ellas encuentran a Jessica. Ella entonces le propone a Angie que si adivina dónde está Yoji, le dará un chocolate, dándole a elegir entre el lugar A, B o C. Angie elige el lugar A, por lo que Jessica revela que la C era incorrecta, para luego preguntarle a Angie si quiere cambiar de opción, y Jessica afirma que ella sabe la respuesta correcta. De este modo, Angie comprueba que la opción A era incorrecta, por lo que Yoji estaba en el lugar B, a lo cual este le explica que eso se llama probabilidad posterior, señalando que como Jessica sabía la respuesta correcta, sus probabilidades de acertar aumentarían si cambiaba de opción. Angie contesta que no entiende, por lo que Yoji le dice que en el futuro muchos fragmentos e información aparecerán ante ella, y dependiendo de la información que obtenga, la veracidad de cada fragmento cambiará, por lo que ella deberá decidir cuál
creer, para que luego Jessica le diga que cuando alcance su propia verdad la debe proteger para que no se pierda de vista, pidiéndole que no se olvide de los ellos de ese día. Ellas van al salón donde están todos los que encontraron, pero Angie se lamenta por no poder haber encontrado a Batora, instante en el que lo ven con una calabaza en la cabeza, y él les revela que se escondió en el salón desde el principio, y como Angie los encontró a todos, ellos la aplauden, para que luego Angie se quede dormida. Batora señala que debe estar cansada por haber recorrido toda la mansión, ante lo que Beatrice comenta que tal vez ahora no lo entienda, pero en el futuro recordará lo divertida que fue esa noche, momento en el que Eva menciona que ellos también se divirtieron al poder jugar con Angie. Batora acota que ese lugar es un poco diferente a un tablero de juego, mencionando que el lugar que ella negó antes era un lugar cercano a la Tierra Dorada, donde las almas de los muertos son resucitadas y todos pueden ser iguales, razón por la que Kinzo, Shannon, Cannon y Beatrice pueden estar allí, recordando lo que dijo María sobre que el Halloween es el periodo donde el mundo de los vivos y los muertos están más cerca. Seguido a eso, Kinzo expresa que se siente feliz de haber podido jugar con ella, pero probablemente solo recordará su lado malo, deseando que algún día pueda recordar que él la amó a su manera extraña, despidiéndose de Angie mientras le dice que su sonrisa es el mayor recuerdo que se llevará, para luego agradecerle a Batora por darle esa oportunidad. María entonces le reclama por haberle dicho que Saktaro era solo un peluche, señalando lo mala que es Angie para escoger fragmentos felices, pero recuerda cuando ella fue capaz de invocar a las 7 hermanas y a Saktaro, declarando que ellos siempre están junto a ella, y mientras menciona que ella le enseñó sobre la magia blanca y negra, María se pregunta en qué tipo de bruja se convertirá en Beatrice, la última bruja de la Marie Sorcière, despidiéndose entre lágrimas. De este modo, todos se despiden de ella, instándola a que decida su propia felicidad, momento en el que sus padres le dicen que a pesar de que tenga un lado egoísta y fácil de enojar, saben que su hija tiene la fuerza para seguir viviendo. Kyrie le agradece a Eva por criar a Angie, a lo que ella se lamenta que se ahogó en su propia tristeza y no pudo ser una madre para ella, ante lo que Beatrice le dice que ella soportó el dolor y trató de darle amor a Angie, pero fue Angie quien no la aceptó, y a pesar de que Angie logró entender eso, perdió de vista esa verdad por culpa de Bernkastel, asegurándole que ella algún día recordará ese sentimiento. Eva entonces expresa que aunque Angie la odie, Eva nunca odiará a Angie, deseando que eso pueda alcanzarla. Por todo esto, Batora le pide que se acuerde de ellos, indicando que los rumores que inventa la gente son mentira, señalando que ella debe recordar la parte divertida y amable de su familia, puesto que ellos siempre estarán velando por Angie, declarando lo divertido que fue tenerla en la fiesta. Batora le deja el regalo por haberlos encontrado a todos, deseándoles dulces sueños, para que luego Beatrice y Batora proclamen que es momento del after party, invocando a Ronoe, Virgilia, las hermanas del purgatorio, las Chesta, Gab, Separ, Furfur, Saktaro, Cornelia, Gertrude y Dlanor, quien le informa a Batora que no le pudieron hacer llegar la invitación a Erika puesto que Bernkastel la envió a las profundidades del olvido, razón por la que Batora se lamenta. Lambda aparece, comentando que Bernkastel no vendrá porque es muy orgullosa para mostrar su cara en un juego que perdió, a lo que Batora menciona que quería darle las gracias. Leon llega junto a Willard, quien saluda a Dlanor, pero Leon lo obliga a presentarse, y Dlanor explica que Willard solía ser un inquisidor. Cuando Leon se presenta, Beato se sorprende, por lo que Leon expresa que le alegra que ella haya podido llegar allí, a lo que Beatrice se da cuenta que Leon es ella en un fragmento diferente, razón por la que Lambda acota que ella lo salvó cuando estaban a punto de ser aplastados por Berm, para que luego Batora declare que esa noche terminará el juego entre Beatrice y él, invitando a todos a que se diviertan. Al momento que todos disfrutan de la fiesta, Angie despierta, señalando que todos deben estar divirtiéndose
en el salón, por lo que se propone a ir allí. No obstante, descubre que la puerta está bloqueada, instante en el que siente que alguien la observa, descubriendo a un gato en la ventana. Ella sigue al gato, llegando hasta la ventana del salón, pero a pesar de que toca, nadie la escucha. Debido a eso, Angie sigue al gato hasta otra ventana, entrando de nuevo a la mansión. Sin embargo, cuando prende la luz, descubre los cadáveres de Eva y los demás. Por su parte, Batora y Shannon van a buscar a Angie, momento que aprovecha Batora para disculparse con Shannon por no haberla venido a buscar como prometió, señalando que si hubiera venido, habrían tenido un final diferente, ante lo que Shannon contesta que ella pertenece ahora a Yoji, hecho que Batora acepta. A la vez que descubren que Angie desapareció, la luz se va en el salón y Veruncastel aparece, acotando que tardó porque estaba preparando algunas cosas para alegrar la fiesta, motivo por el que Beatrice se sorprende. Veruncastel le dice a Leon y Will que pensaba que se estaban pudriendo en el mar de fragmentos, a lo que Lambda le notifica que ellos son sus piezas ahora. Batora informa que Angie desapareció, preguntándose cómo es eso posible puesto que él es el maestro del juego. Veruncastel revela que ella también es la maestra de ese juego, señalando que Batora y ella comenzaron el juego al mismo tiempo, razón por la que Lambda señala que a eso se refería a Bern cuando dijo que quería alegrar la fiesta. Ella les dice a Beato y Batora que los quiere desafiar a un juego, mencionando que ella perdió en la apuesta que hizo con Lambda sobre sus juegos, pero no es como si ella hubiera perdido ante Beatrice y Batora. Veruncastel le pide a Lambda que sea la observadora, a lo que Lambda Delta responde que lo hará si libera a Angie cuando termine el juego, y como Verun lo promete, Lambda le exige que no la avergüence, por lo que Veruncastel musita que lo jura por su amistad, cosa que pone cachonda a Lambda. Ella proclama que será la observadora del juego, momento en el que Batora comenta que debió sospechar desde el principio que terminaría enfrentando a Veruncastel, declarando que aceptará el duelo también por Erika, recalcando lo valiente que ella fue al tomar el castigo en lugar de Veruncastel. Debido a eso, Bern expresa que ella forzó el duelo en Erika porque tenía miedo de perder, señalando que llegó a sentir envidia de su enfrentamiento, hecho que hace que Batora reflexione que tal vez Veruncastel no sea tan cruel y solo es su orgullo lo que no la deja ser honesta. Él le propone que traiga a Erika a la fiesta, a lo que Beatrice menciona que necesitan a una gran rival como ella para el duelo, y como Lambda Delta también insiste, ella envía a uno de sus gatos a buscarla, por lo que Batora le agradece por haberlo hecho a pesar de su orgullo. Ellos van al purgatorio, donde Lambda Delta explica que el juego será igual a los anteriores y podrán usar las verdades azules y rojas, pero Veruncastel acota que su juego es más simple porque solo deben adivinar quién es el criminal, declarando que es un auténtico misterio, momento en el que se nos muestra a Angie corriendo por la mansión mientras llama a Batora, para luego encontrar los cadáveres de los demás, todo esto mientras el gato la acompaña. De este modo, Lambda Delta les explica que a diferencia de los juegos de Beatrice, donde Batora tenía que demostrar que el culpable era humano y no una bruja, el juego de Bern consistirá simplemente en determinar quién es el culpable, ante lo que Batora señala que es una novela de detectives normal. Lambda manifiesta que el juego está hecho para ser resuelto, y si Beatrice y Batora no pueden, será victoria para Bern. Ella declara que jugará en serio, a lo que Batora le pide a Veruncastel que sea cual sea el resultado, se vuelva amiga de ellos cuando termine el juego. Veruncastel entonces proclama el inicio del juego, aclarando que no necesitan a un lector porque eso podría manipular la forma en la que se cuenta la historia y no quiere tener ese tipo de ventaja, pero aún así ella se ríe, invitándolos a ver si pueden resolver su misterio, cosa que Beatrice y Batora aceptan con gusto, dando inicio al juego. Por esto se nos muestra a Batora lamentándose por las muertes, momento en el que Goda comenta en morado que él abrió el comedor con su llave maestra y descubrió los cadáveres de Eva y los demás, a lo que Kumasawa agrega que los cuerpos de Eva, Hideyoshi, Rudolph, Kirie, Rosa y Genji
Genji estaban allí cubiertos de sangre. Yoji y los demás confirman que sus padres están muertos y Krauss agrega que los únicos que podrían haber salido de la habitación son los sirvientes, además de que él encontró la llave de Genji destruida. Metabatra le pregunta a Veruncastel si hay algún otro método para abrir la puerta, cosa que Veruncastel niega en rojo, pero acota que las puertas se pueden abrir desde adentro, añadiendo que hay 5 llaves maestras, una por cada sirviente, las cuales siempre están junto a ellos y no pueden ser robadas. Batra le pregunta por las declaraciones moradas, ante lo que Veruncastel explica que tienen la misma función que la verdad roja. Sin embargo, el culpable puede mentir con la declaración morada. Seguido a eso, se nos muestra que durante el segundo crepúsculo, Natsuhi y Krauss fueron encontrados muertos y tanto las ventanas como la puerta estaban cerradas. Debido a eso, los sirvientes declaran en morado que ellos se vigilaron entre sí, por lo que pueden verificar la coartada de cada uno. Yoji y los demás deciden sellar las habitaciones con cinta, ante lo que Veruncastel declara en rojo que las ventanas tienen barrotes y solo sellando la puerta principal y la trasera se puede sellar la mansión. Batra teoriza que el culpable se pudo hacer el muerto y se pudo esconder en la habitación de Natsuhi, a lo que Verun contesta en rojo que el culpable mató a 6 personas durante el primer crepúsculo y que la habitación de Natsuhi fue sellada después de salir y el culpable no salió con ellos. Posteriormente, ellos encuentran el cadáver de Shannon y Batra declara que nadie tiene una coartada para eso. Durante los próximos crepúsculos, los primos se resguardan en su habitación, donde ellos señalan que solo los sirvientes pudieron hacerlo por tener las llaves, y como Batra argumenta que podrían estar usando una puerta secreta, Jessica refuta esto en morado, y cuando van a ver a Kumasawa y Goda, los encuentran muertos. Jessica concluye en morado que eso significa que el culpable tiene que ser alguien entre ellos 4 y Nanjo, a lo que Yoji agrega que la casa de huéspedes estaba perfectamente cerrada, además de que las 2 últimas llaves maestras la tenían Kumasawa y Goda. Luego, Nanjo también aparece muerto, y pese a que Jessica dice en morado que ninguno de ellos pudo matar a Nanjo, ella sale corriendo, gritándole al culpable que salga. No obstante, ellos encuentran al cadáver de Jessica poco después, ante lo que Yoji dice que María no pudo hacer eso, por lo que María contesta que Yoji tampoco podría matar a un adulto, pero sí a alguien menor que él, razón por la que Batra pregunta, desquiciado, ¿quién hizo eso? Veruncastel menciona que con eso termina la historia, a lo que Lambda les recuerda que según las reglas que puso Veruncastel, el culpable es el que realizó los asesinatos. Este puede mentir, no tiene cómplices y este no muere, ante lo que Veruncastel dice en rojo que hizo ese juego para dejar en claro la conexión entre Shannon y Cannon. Seguidamente, Lambda recalca que no existen mentiras dentro de las predicciones del escenario y que el culpable está entre los personajes dados, asegurando en rojo que se puede descubrir al culpable con la información dada. Veruncastel entonces le dice que puede usar la verdad azul puesto que solo puede dar una respuesta, mostrándole de nuevo todas las muertes. A través de esto, Batra señala que si se guía por las reglas, Jessica, Nanjo y Shannon no son los culpables y por ende, Cannon también es inocente. Además, Batra menciona que Krauss, Natsuhi, Goda, Kumasawa y Genji son inocentes porque Nanjo y Cannon confirmaron sus muertes. De esta manera, Batra acota que solo quedan María y Rosa, Yoji con sus padres y Batra con Rudolph y Kirie, mencionando que las muertes de los padres fueron confirmadas por sus propios hijos, por lo que estos pudieron mentir al respecto. Él añade que si ningún sirviente es culpable, entonces no se usaron las llaves maestras, recordando que se pueden abrir las puertas desde adentro, por lo que Batra teoriza que el culpable mató a 5 personas y se hizo el muerto, pero Beatrice le recuerda en rojo que el culpable mató a 6 personas durante el primer crepúsculo. Batra señala que eso quiere decir que el culpable debe ser María, Yoji o Batra, a lo que Beatrice recuerda que Jessica dijo que ninguno de ellos podría cometer un crimen en la casa de huéspedes, señalando que si las 6 personas estaban en verdad muertas durante el primer crepúsculo, entonces no se podrían explicar las demás muertes. Batra se replantea la situación, exponiendo que, si bien se dijo que el culpable mató a 6 personas durante el primer crepúsculo, no se especificó que fueran las que estaban en el comedor, por lo que pudo matar a 4 de los
que estaban en el comedor y mató a los dos del segundo crepúsculo para luego hacerse pasar por una de las víctimas del primer crepúsculo. No obstante, Bátora se da cuenta que eso no explica cómo el culpable pudo salir de la habitación de Natsuhi, a lo que Beato le dice que uno de los 3 sobrevivientes pudo haber mentido y por ende es cómplice. Mediante esto, Bátora señala que solo Bátora o María pudieron matar a Shannon y que ninguno de ellos pudo matar a Jessica, a lo que Beatrice señala que eso quiere decir que hay al menos 2 culpables que se hicieron pasar por muertos. Uno se quedó dentro de la mansión y el otro cometió los asesinatos de afuera. A través de esto, Bátora recuerda que según las palabras de María y Yoji, ambos son inocentes y como Beato nota algo, Bátora le dice que él se encargará, declarando que vencerá a Veruncastel con la verdad azul. Bátora argumenta que son 3 personas, los 2 padres y el hijo, donde los 2 padres se hicieron pasar por muertos y con la ayuda del hijo mataron a Natsuhi y Kraus. De este modo, el padre B se quedó encerrado en la habitación mientras que el padre A siguió matando gente con la ayuda del hijo, negando que ni María ni Yoji sean culpables, por lo que la culpa es del grupo restante, sentenciando el jaque mate. No obstante, Veruncastel se ríe mientras el fragmento se destruye, momento en el que se nos muestra a Engie llorando, pero ella ve a Bátora y los demás. Sin embargo, ellos no la pueden escuchar, instante en el que Yoji señala que uno de ellos es cómplice de los culpables, cosa por la que Bátora le reclama, a lo que María declara que Yoji no estaría de acuerdo con matar a Shannon, indicando que Bátora está mintiendo y por tanto la familia de Bátora es la culpable. Engie se niega a creer eso mientras que Bátora regaña a María por culparlo. Sin embargo, Kirie y Rudolf aparecen, matando a María y Yoji, motivo por el que estos se ríen histéricamente y Engie huye tapándose los oídos. Engie tropieza, momento en el que una cabra la toma, diciéndole que su familia es la culpable, haciendo que Engie recuerde que si bien Eva era la señalada al principio, debido a los negocios turbios de Rudolf y a la familia yakuza de Kirie, la gente empezó a teorizar que ellos pudieron matar a todos con la ayuda de Bátora, razón por la que Engie fue la única que no asistió, teoría con la que sus compañeras la acosaban, culpándola además de querer envenenar a Eva para quedarse con la herencia. Varias cabras toman a Engie, y mientras ella se niega a creer que eso sea verdad, el gato la ayuda a liberarse, ordenándole que la siga, pero Engie termina rodeada. Estas atrapan a Engie de nuevo, asegurando que Bátora y sus padres son los asesinos. No obstante, alguien declara en azul que es posible demostrar que otras personas lo hicieron como contrateoría, y a la vez que va despedazando a las cabras, afirma en rojo que ser un asesino no se limita solo al juego, por lo que si alguno cometió un crimen antes, también son culpables a pesar de no cometer crímenes en la isla. Luego de que acaba con todas, ella declara que ese nivel de razonamiento solo es posible para Furudo Erika, presentándose ante Engie como la detective, retando a cualquiera a desafiar su teoría. Engie la reconoce como la rival de Bátora en juegos anteriores, momento en el que Erika les dice a las miles de cabras que vengan todas contra ella sola, instante en el que todas son atrapadas en una telaraña, y Eva Beatrice les reclama por haberla ignorado pese a ser la gobernante de Rokkenjima. Ella las destroza, alegando que todos la que la culpan deben morir, para luego decirle a Engie que su tía se hizo cargo de las personas que hablaban mal de sus padres, expresando que siempre será su aliada. Luego de que desaparece, Erika revela que ese es un tablero de Veruncastel creado para reflejar una parte de la opinión pública, expresando que ella vino a salvarla porque está persiguiendo la única verdad al ser la bruja de la verdad. Engie le pide que le diga qué pasó ese día en la isla, ante lo que Erika le pregunta si le creería cualquier cosa que ella le dijera como la verdad, señalando que Bátora no estaba pretendiendo mostrársela, sino que él quería que se divirtiera con todos en la fiesta. Engie afirma que eso no puede ser verdad porque una familia que se lleve tan bien no puede terminar en una masacre, reflexionando que Bátora la quiere mantener lejos de lo que
pasó, pero pide que alguien le muestre lo que en realidad sucedió. Erika le dice que ella misma debe buscarla, por lo que Angie le exige que le muestre dónde está escondida, cosa a la que Erika accede. Angie aparece junto a Bernkastel, quien le dice que le mostrará el camino hacia la verdad, y como Angie le reclama por cómo la trató en el último juego, Bernkastel le recuerda que aquello no fue un juego porque no había maestro. No obstante, Bernkastel acota que aquello no era necesariamente solo la verdad, mencionando que tenía que probarla para comprobar si ella tiene la resolución para asimilar la verdad. Bernkastel revela que el fragmento que le mostró era solamente el escenario más horrible que Angie podía imaginar, señalando que Angie no cumple con los requisitos para saber la verdad si no está dispuesta a aceptarla, a pesar de lo cruel que ésta pueda ser. Mediante esto, Angie reflexiona que ella siempre ha querido averiguar la verdad, pero también quiere que su familia vuelva, cosa que es una contradicción, por lo que si quiere encontrar la verdad, tiene que aceptar que nadie volverá. Pero Bernkastel le pregunta si ya tiene el valor para enfrentarse a la verdad, por lo que Angie concluye que debe dejar a su familia atrás, declarando que ya se decidió, por lo que le pide que la guíe. Bernkastel asegura que lo hará, recordándole que ella es su guardiana porque ella es Angie Beatrice, aclarando que al igual que Erika, ella tiene el poder de llegar a la única verdad. De este modo, Angie razona que ella no ha podido usar ese poder porque una parte de ella tenía miedo de averiguarla, dándose cuenta que lo que le mostró Bernkastel fue para que ella abriera los ojos, por lo que le agradece. Ella contesta que cada juego ha tenido un significado y gracias a estos, Angie se pudo convertir en la bruja de la verdad en el juego final, ante lo que Angie le pide que le muestre lo que tiene que hacer para llegar a la verdad. Debido a eso, Bernkastel le tapa los ojos, diciéndole que la llevará a un lugar con té negro para que seguidamente Angie aparezca en una especie de biblioteca donde Featherin la saluda. Urfur y Separ anuncian que Batora es el ganador del juego para que luego Beato sirva té, elogiando a Bernkastel porque fue un buen juego, aclarando en rojo que en ninguno de sus juegos Batora es el culpable. Luego, Batora le dice que hizo el juego bastante solucionable pese a que no tenía necesidad de hacerlo, ante lo que Bernkastel contesta que le gustan los juegos donde tiene certeza de que puede ganar. Batora le propone jugar de nuevo, pero cambiando los papeles, señalando que lo divertido es el desarrollo y no ganar o perder, pero Bernkastel contesta que para ella es diferente, señalando que Batora también era así antes de entender el juego de Beato, pidiéndole que la entienda porque la tortura que ella soportó no fue sencilla. Batora la invita a que venga con ellos cuando quiera como una amiga. No obstante, Bernkastel le aconseja que no se haga una idea equivocada porque su juego está lejos de terminar, reflexionando que Batora se olvidó de a quién le confió la llave del juego final. Por todo esto, Bernkastel le dice a Angie que la trajo con Featherin para mostrarle el camino hacia la verdad, a lo cual Bernkastel le pregunta a Featherin qué prefiere entre el aburrido espectáculo de Batora o su impactante obra de moldear el destino, hecho por el que Featherin le revela a Angie que la llave que tiene la puede llevar a alcanzar la verdad. De este modo, Featherin acota que ella le puede decir en cuál cerradura encaja, y como Angie le exige que le diga para qué es esa llave, Featherin expone que la llave es su voluntad de tomar una decisión materializada, exponiendo que al final tendrá que elegir entre dos puertas. Seguido a eso, Featherin menciona que hay una respuesta que Batora quiere que Angie elija, ante lo que Angie reflexiona que siempre ha sentido que esa linda historia es solo un intento de Batora de imponer sus ideas en ella. Bernkastel comenta que muchas de las cosas que le mostró Batora son mentira, recordando como en los juegos de Beato, los comportamientos de los miembros de la familia eran diferentes, señalando que los Ushiromiya son una familia con muchos problemas, pero Batora omitió todo eso, diciéndole a Angie que fue engañada. Angie sentencia que Batora es un cobarde al tratar de alejarla de la verdad, a lo cual Featherin le recuerda que ese juego es una batalla entre Batora y ella. Mediante esto, Angie se da cuenta que Batora nunca planeó decirle la verdad, sino que él
está jugando a ocultarla y ella está intentando descubrirla. Ella concluye lo mucho que se ha esforzado Bátora en ese juego, a lo que Verum le pregunta si ya notó la forma de luchar y el significado de esa llave, reflexionando que si ella descubre la verdad ganará, pero si Bátora logra engañarla y la devuelven a su realidad solitaria, perderá, por lo que declara que abrirá la puerta que ella quiere por su propia voluntad. Engie le pide a Featherin que le diga dónde está la cerradura que abre la llave, y cuando Featherin le dice que irá a buscarlo, Engie despierta y Amakusa le recuerda que está en el estudio de Hachiyo. A través de esto, Engie se da cuenta que ellas dos son el mismo ser, ante lo que Hachiyo le pide que no se complique con los nombres. Ella le muestra un libro con un candado, ante lo que Engie menciona que se parece al Grimorio de María, y cuando lo voltea, encuentra el nombre de Eva, descubriendo que es su diario. Amakusa comenta que según los rumores, Eva siempre llevaba un diario consigo, y como Engie pregunta cómo llegó hasta allí, Hachiyo explica que fue encontrado en la habitación de hotel donde Eva murió, y fue vendido por la persona que lo encontró a varios cazadores de brujas hasta que llegó a ella. Hachiyo agrega que se sabe que Natsuhi se desahogaba en su diario, por lo que probablemente Eva hizo lo mismo. Engie pregunta si lo que sucedió ese día está escrito ahí, a lo que Hachiyo contesta que si lo abre, lo averiguará, pero añade que no sabe dónde está la llave. Engie recuerda su llave, sin embargo, no la encuentra en su pecho, concluyendo que su yo del mundo humano no la posee, pidiéndole a Hachiyo que la devuelva al mundo de las brujas. Ella se transforma en Featherin, momento en el que Engie encuentra la llave. No obstante, el diario no está. Featherin le informa que el diario existe en algún lugar de ese tablero, señalando que Bátora ya debió haberle dado un vistazo de su paradero, para que seguido a eso, Beruncaster la inste a que recuerde dónde lo vio. Engie rememora cuando Bátora le dijo que no tocara el libro prohibido en la capilla, el cual Beruncaster nombra como el libro de la única verdad, y Featherin asegura en rojo que ese diario tiene lo que pasó realmente el 4 y 5 de octubre de 1986 en Orokenjima. Mientras la fiesta continúa, Lambda le pregunta a Bern por qué está tan distante, y como Bátora le pregunta dónde está Engie, Beruncaster contesta que ella está tomando té negro, pero asegura que ella vendrá. Lambda señala lo extraño de eso, porque esperaría que Beruncaster hubiera torturado a Bátora o le hubiera dado ideas raras para que Engie destruyera el juego, cosa que Beruncaster acepta, comentando que Lambda es quien más la conoce después de todo. La Engie de 6 años se acerca a Bátora en ese momento, pero este se da cuenta que ella está enojada. Bátora le pregunta si se siente mal, y cuando Beatrice se le acerca, Engie la aparta de un manotazo, vociferando que ese es un juego entre Bátora y ella, gritándole a su hermano que todo eso es una farsa que él planeó para engañarla y alejarla de la verdad, afirmando que ya no podrán engañarla mientras llora. Bátora le dice que la verdad está sellada en la caja del gato, y como ella está afuera, nunca podrá saberla, señalando que eso no se trata de lo que ocurrió, sino de recordarle la parte buena de su familia. Engie contesta que nunca deseó eso, agradeciéndole a Eva por haber escrito la verdad en su diario, a lo que Eva le dice que ella solo escribió tonterías allí, pero Engie revela que se confirmó en rojo que en el diario está la verdad. Beato se pregunta quién podría asegurar algo como eso, ante lo que Lambda comenta que seguramente fue Featherin, porque ella es como un dios que todo lo ve. Engie declara que la verdad es su único deseo, transformándose en la Engie de 1998, afirmando que ella revelará toda la verdad del diario. Ella exclama que animará la fiesta, invocando a Eva Beatrice, quien le reclama por no haberla invitado, para que luego ella haga aparecer las botellas con todas las teorías que se crearon, repartiéndolas en la isla. Estas se convierten en fragmentos, por lo que Beatrice expone que las teorías crean fragmentos paralelos y que estos vienen del futuro. A través de esto, varias cabras aparecen, a lo que Dlanor acota que esas cabras son la materialización de las teorías en las botellas. Leon se sorprende por las muchas que hay, ante lo que Beatrice señala que en la caja del gato las posibilidades son infinitas. Eva entonces señala que todas
Todas esas teorías son creadas por personas en internet que, sin saber la verdad, crearon teorías y conspiraciones sobre lo que pasó, razón por la que Bátora felicita a Beatrice por lo que su caja del gato causó. Las cabras comienzan a comerse las rosas, a lo cual Eva comenta que en el futuro la gente no acepta una teoría en la que ellos son felices pese a que la caja del gato permite universos paralelos infinitos, cosa por la que Bátora protesta, puesto que la gente piensa destruir su final feliz sin siquiera tener la verdad roja, y Beatrice concluye que para ellos la verdad pacífica es una ilusión y la tragedia es la realidad. Virgilia acota que el estado emocional de Angie está influenciado por eso, ante lo que Bátora señala que como Angie los rechazó, el juego que fue hecho para ella será destruido, pero de todos modos, Bátora declara que ellos no morirán al momento que las cabras los atacan. Eva Beatrice declara que nadie en el futuro creería que ellos se divertían durante la tragedia, acusando que esa es culpa de Beatrice por haber creado la caja del gato, sentenciando que Angie solo necesita la verdad. Las cabras intentan entrar a la mansión, pero Cornelia y Gertrude las contienen con escudos, pero incluso así, las cabras logran entrar. Beatrice les dice a todos que vayan al segundo piso, instante en el que Lambda comenta que eso es típico de Baron Castle, por lo que señala que seguramente lo tenía planeado desde el principio. Debido a eso, Lambda Delta acota que Baron Castle no estará satisfecha hasta haberle sacado las tripas a todos, aclarando que seguirá siendo una espectadora para que las cabras no la devoren también. María cae en ese instante, pero las hermanas del purgatorio junto a las Chiesta las rescatan de una cabra, para que luego ellas junto a Aronoe, Tlanor, Willard y Virgilia se propongan a enfrentarlas, diciéndole a Leon que huya porque es su deber como líder proteger a su familia. Aronoe proclama que no tendrán piedad con ellos porque ese es el dominio de la bruja Beatrice. Gab se le aparece a Bátora y Beato, llevándolos al cielo, donde ven la gran cantidad de cabras que salen del océano, señalando que eso se debe a la innumerable cantidad de teorías que se han creado. Bátora se pregunta si en verdad todos quieren que ellos terminen en tragedia, y Beatrice comenta que es su culpa por haber sembrado esa semilla. Gab los devuelve a la mansión, donde Kinzo empieza a repeler a las cabras a balazos, y Beatrice sugiere ir a la Tierra Dorada para escapar. Bátora pregunta qué deben hacer para ir, a lo que Beato explica que ella debe abrir la puerta, pero dos personas deben quedarse para cerrarla, por lo que Bátora invita a Beatrice para que se quede con él. Beatrice toca el cuadro, pero acota que tardará un poco más porque las cabras tienen una gran cantidad de toxinas antimágicas. Al momento que Gab se les une para repeler a las cabras, Willard y los demás mencionan que las cabras parecen nunca acabarse, pero Virgilia declara que no es momento para rendirse, a lo que las Chiesta les informan que las cabras cambiaron su formación de ataque, por lo que las más poderosas irán al frente. Las hermanas del purgatorio arremeten contra las cabras, sin embargo, no pueden dañarlas, cosa que las Chiesta tampoco pueden. Mediante esto, las cabras declaran que todos son personajes ficticios, aclarando que las hermanas del purgatorio son unos pisapapeles y las Chiesta son los conejitos de juguete de María, sentenciando que los crímenes pueden ser explicados usando el misterio. Furfur y Separ exponen que eso quiere decir que ningún ataque mágico les afectará, para que luego las cabras agreguen que Aronoe es la forma de fantasía de Genji, Virgilia la de Kumasawa, Gertrude es el seguro de las puertas y Cornelia la cinta adhesiva. Como las cabras los rodean, Chiesta 00 declara que deben seguir luchando hasta el final, instante en el que Aronoe salva a Virgilia, mencionando que él no abandonará a los demás. Aronoe les pide que escapen mientras él gana tiempo. No obstante, termina siendo capturado. Todo esto mientras las cabras vociferan que no aceptan la fantasía. En ese instante, Tlanor y Willard
liberan a Aronoue, declarando que si las cabras quieren un misterio, eso es lo que les van a dar, y mientras proclaman que los mandamientos de Nox y las reglas de Van Dyne pelearán ahora, ellos invitan a las cabras a que les digan sus teorías. Ellos comienzan a cortar a las cabras con sus espadas, a lo cual estas teorizan que durante el primer juego alguien se coló en la isla y le dio la carta a María, pero Dlanor contesta que la primera ley de Nox refuta eso porque el culpable no puede ser alguien que no ha sido mencionado. Las cabras señalan que la carta que apareció en el estudio de Kinzo fue a través de un mecanismo oculto, lo cual Dlanor niega, señalando que la cuarta de Nox prohíbe eso. Las cabras acorralan a Dlanor diciendo que había un cómplice dentro del estudio, señalando que las mariposas doradas son alguna especie exótica que solo existe en Rokkenjima, cosa que Will refuta con la primera regla de Van Dyne, puesto que se deben mostrar todas las pistas para tener un crimen. Las cabras reformulan que las mariposas eran solo alucinaciones, hecho que Will refuta usando la 16ª de Van Dyne. Estas contraatacan señalando que el crimen en la habitación de Natsuhi durante el segundo juego se realizó a través de un pasaje oculto, a lo que Dlanor replica que las leyes tercera y octava de Nox prohíben eso. Estas le dicen que la capilla y la habitación de Natsuhi no eran habitaciones cerradas y que Batora era cómplice del culpable, ante lo que Dlanor explica que la séptima de Nox desmiente eso, y como las cabras dicen que Canon estaba vivo, Will contesta en rojo que Canon murió junto a Jessica. Las cabras teorizan que durante el tercer juego las habitaciones cerradas conectadas eran una farsa, por lo que los que descubrieron los cuerpos eran los asesinos, pero Willard niega esto en rojo para que luego ambos reten a las cabras a que les lancen más de sus teorías. Debido a eso, Gertrude y Cornelia señalan lo alegre que se ve Dlanor, recordando que ella tenía esa expresión cuando luchó contra Batora, indicando que al parecer las batallas de lógica son lo que les da más felicidad a Dlanor y Willard. Las cabras argumentan que si el asesino no era ninguno de ellos que se hizo el muerto, entonces es alguien desconocido, cosa que Dlanor niega con la primera de Nox. Estas señalan que hay múltiples culpables, hecho que Willard refuta con la 12ª de Van Dyne. Y como las cabras dicen que todas las muertes son falsas, Will replica que está prohibido tener un crimen sin un cadáver. Sin embargo, las espadas de Willard y Dlanor se rompen, a lo que una cabra le dice a Dlanor que no es hija de Nox, y cuando se dispone a aplastarla, Will la salva. La cabra lo aprieta, ante lo que Will lo reta que le diga su razonamiento, preguntándole si pudo entender el corazón de aquella persona, por lo que si se cumplió el deseo del autor, será un final apropiado para él. No obstante, la cabra vocifera que ninguna deducción es necesaria porque es una pérdida de tiempo, ya que esa historia no es una historia de misterio, y pese a que Will le da un cabezazo, la cabra lo tira contra el suelo, diciéndole que nada de eso existe, proponiéndose a rematarlo. Batora aparece en ese momento para salvar a Willard, haciendo que la cabra retroceda, señalando que las cabras simplemente se han rendido a razonar con respecto al juego, por lo que si ese es el caso, cualquier cosa es posible, hasta la fantasía. Mediante esto, las hermanas del purgatorio y los demás comienzan el contraataque, instante en el que Batora reflexiona que entendió que Engie había tenido que lidiar durante 12 años con todas esas opiniones y teorías, e incluso así, ella luchó contra eso sola con todo el sufrimiento que conlleva, concluyendo que es su responsabilidad por hacer que esa persona creara el juego. Batora entonces declara que ese ya no es el juego de Beato, sentenciando en dorado que ese era el juego que él creó solo para Engie, haciendo que todas las cabras desaparezcan, diciéndole a los demás que la próxima ola se la dejará a ellos porque él irá a buscar a Engie. Beatrix le informa que necesita un poco más de tiempo para abrir la puerta, dándose cuenta que solo una parte de la isla no ha sido devorada, y como la capilla está intacta, Batora supone que Engie está allí. Sin embargo, una cadena azul lo atrapa, dándose cuenta que es de Erika, por lo que Batora declara que él la entretendrá mientras Beatrix se encarga de Engie. Simultáneamente, Engie
descubre que el diario de Eva está atrapado en un cristal, ante lo que ella indica que Veruncastel lo podrá romper, momento en el que Beato se lo quita, la cual le dice que como Bátora está ocupado, ella será su oponente mientras tanto. Beato entonces dice en rojo que la capilla es una habitación cerrada, siendo esta rodeada por un escudo, y como Beatrice agrega que no será amable con ella, Enge contesta que destruirá su juego. A su vez, Erika expresa que está en deuda con Bátora por lo del sexto juego, añadiendo que usó su tiempo en el abismo del olvido para reconstruir el quinto y sexto juego, por lo que alega que tiene un golpe azul que matará a la bruja. De esta manera, ella recuerda que Beatrice y Bátora dijeron al final del sexto juego que solo habían 17 personas en la isla, incluyendo a Erika. Ella hace énfasis en que Kinzo está muerto desde el inicio, declarando en azul que dentro del armario existía un humano que no era Canon. Y aunque Bátora contesta en rojo que el nombre Canon solo puede ser llevado por la misma persona, Erika teoriza que la persona que rescató a Bátora era alguien que escapó por la ventana e intercambió lugares con Bátora mientras llevaba el nombre Canon, y después de esconderse en el armario, esa persona volvió a su identidad anterior. Debido a eso, ella señala que Beatrice y Bátora se refirieron a los números de cuerpos y no al número de nombres como ella pensaba, concluyendo que hay un humano usando dos nombres con un solo cuerpo. Paralelamente, Featherin se pregunta qué clase de historia creará Enge, a lo que Veruncastel comenta que Enge nunca estará satisfecha hasta que no encuentre la única verdad, pero Featherin menciona que la verdad es aburrida, preguntándose si no saber es mejor que saber. Veruncastel argumenta que la ignorancia es contraproducente a veces, porque hay muchas dificultades que se superan sabiendo la verdad, a lo que Featherin acota que al no saber se podría evitar un dolor innecesario, pero concluye que no deberían imponer su sistema de valores a Enge, que no ha vivido ni 100 años. Por esto, Featherin añade que registrará la elección de Enge en los términos más simples, a lo que Veruncastel comenta que es cuestión de tiempo hasta que Enge rompa el sello y descubra la verdad, momento en el que Hachiyo le muestra que ella tiene la llave. Una sirvienta toca la puerta, informándole que tuvo una llamada de un editor de prensa, ante lo que Hachiyo le pide que lo rechace, y como la sirvienta le notifica que Toya despertó, Hachiyo le ordena que les prepare la comida, guardando el diario en un cajón. Por su parte, Erika se pregunta cómo no se pudo dar cuenta del truco tan cliché de que alguien hacía el papel de dos personas, cosa que era el núcleo del juego de Beatrice, pero recuerda que nunca los llegó a ver a los dos juntos, comentando que con solo un poco de maquillaje y un cambio de ropa, nadie se dio cuenta del engaño, lamentándose de que una detective como ella no lo hubiera descubierto. Mediante esto, Erika recalca que durante el quinto juego nunca vio a esa persona y Canon juntos, y como ella estaba siguiendo a Natsuhi por orden de Veruncastel, no se percató de eso. Bátora se ríe porque Erika fue engañada, pero ella le contesta que él también durante los 4 primeros juegos, preguntándole cómo hizo para descubrir el engaño. Bátora responde que se dio cuenta porque él era el culpable, ante lo que Erika declara en rojo que Bátora no es el culpable en ningún juego. A través de esto, Erika deduce que solo los cómplices podían ver a esa persona y a Canon al mismo tiempo, sentenciando que durante el quinto juego Bátora era uno de los cómplices. Ella lo repite en azul, recalcando que había más cómplices además de Bátora y que ese juego fue solamente para vengarse de Natsuhi, revelando que en el quinto juego Lambda hizo que el culpable comprara a Bátora y lo volviera a su pieza, y mientras proclama que recuperará su honor perdido, ella declara que hará una ejecución pública. Por todo esto, Erika cuenta en azul que el culpable fue a hablar con los adultos para convertirlos en sus cómplices, en un plan contra Natsuhi por esconder el hecho de que Kinzo estaba muerto. Bátora es el que se encargaba de llamarla haciéndose pasar por el chico de hace 19 años, y como el culpable tiene una llave maestra, fue fácil entrar en la habitación de Natsuhi para hacerle creer que el chico de hace 19 años estaba en la mansión, a través de lo que Natsuhi empezó a
desconfiar de los sirvientes. De este modo, ellos fingieron encontrar la carta en el pasillo y Rosa coordinó a los primos para preparar la escena de su asesinato falso, los cuales no dejaron que Erika la viera con la excusa de proteger la escena del crimen, cosa que aprovecharon para que estos escaparan y se dijera que los cuerpos habían desaparecido. Después de la llamada a Natsuhi, Kraus fue asesinado y su cuerpo llevado al subterráneo de Kuwadorian. Todo esto a la vez que los que presuntamente murieron se escondían en la sala VIP donde está el oro. Erika añade que el culpable hizo esto para presionar a Natsuhi y esconderse entre las sombras para luego matar a toda la familia. Mediante esto, Erika le recuerda a Batora que él afirmó ser el chico de hace 19 años para proteger al culpable, pero sentencia que ya no está el telón para proteger a la bruja, atravesándolo con la cadena azul, concluyendo que ese nivel de razonamiento es solo posible para Furudo Erika. Ella le pregunta a Batora qué se siente que haya desenmascarado la ilusión de la bruja, comentando que ahora solo queda revelar su identidad para destruirla completamente. Batora le pregunta por qué insiste tanto en saber la verdad al igual que Engie, ante lo que Erika responde que ella es la detective y ese es su deber, y como Batora le dice que Engie es diferente a ella, Erika le recuerda que él quería descubrir la identidad de la bruja por haber asesinado a sus seres queridos, por lo que es la misma situación en la que está Engie. Batora se pregunta cuánto tiempo deberá Engie seguir sufriendo antes de encontrar su felicidad, a lo que Erika contesta que hay personas que pueden cambiar sabiendo la verdad. Batora sostiene que todos en su familia quieren que Engie sea feliz, por lo que no la puede dejar leer lo que dice en el diario. Sin embargo, Erika señala que si ese es el caso, simplemente debería volver a casa en vez de invitar a Engie a su tierra dorada, puesto que después de todo, la tierra dorada es solo la tierra de los muertos, y allí no existe la felicidad. Por todo esto, Erika explica que Engie quiere descubrir la única verdad para alcanzar un punto de inflexión, y como la verdad es su objetivo, Engie solo desea saber todo para luego morir. Simultáneamente, Engie razona en azul que la capilla puede tener algún pasadizo secreto para escapar, pero Beatrice refuta esto en rojo, hecho por el que Beatrice le ordena que se rinda en leer el diario. Engie sostiene que conocer la verdad es su derecho como única sobreviviente de los Ushiromiya, por lo que no puede dejar pasar esa oportunidad. Beato contesta que si bien la entiende, no le puede dar el diario porque Batora piensa que ella no necesita saber la verdad, a lo que Engie replica que ella comprende lo que Batora intenta decirle. No obstante, Engie expone que el día que su familia murió, ella también lo hizo, por lo que ha estado deambulando como un fantasma los últimos 12 años, viviendo solamente de dulces ilusiones, e incluso su único motivo para vivir, que era vengarse de Eva, desapareció cuando ella murió, por lo que al menos ella decidirá hacer lo que desea para luego morir. Beato la llama tonta por querer morir, recordándole que Batora desea que ella viva, y pese a que Engie intenta escapar de la capilla, Beatrice refuta sus argumentos de nuevo. Beato recalca que Engie es una persona joven que puede crear un valioso futuro. Sin embargo, Engie sentencia que su vida ha sido peor que la mierda, por lo que ella solo quiere saber la verdad y morir para reunirse con su familia, revelando que ella hizo un contrato con Baron Castell donde ofrecía su vida a cambio de saber lo que sucedió. Ella declara que es Engie Beatrice, la bruja de la verdad, ante lo que Beato repite en rojo que no podrá escapar de ahí, regañándola por no enfocarse en el futuro, señalando que ellos la están guiando para que pueda ser feliz porque es su deber como adultos, ante lo que Engie contesta que ella ya tiene 18 años y puede arreglárselas por sí sola, pero Beato replica que sigue siendo una niña de 6 años atrapada en el pasado. Engie declara que ella estuvo encerrada en una cárcel por culpa de las ilusiones de la bruja, pero mediante esto se da cuenta que su única forma de escapar es la muerte, por lo que dice en azul que Beatrice la dejó encerrada allí hasta que murió, y mientras le dice a Beato que la verá en el infierno, la atraviesa con su espada. Engie recupera el diario, a lo cual Beatrice le recuerda que si lo lee, morirá por el contrato que hizo con Baron Castell, pero
pero Enge sostiene que al menos podrá elegir su muerte. Beato le dice que al final ella no entendió el grimorio de María. No obstante, Enge expresa que sí lo entendió, y aunque intentó proteger eso, no cambiará el hecho de que todos están muertos, por lo que creer en esa ilusión no tiene sentido, puesto que en la realidad la magia no puede existir. Por todo esto, Enge grita que si nadie va a regresar, al menos quiere averiguar lo que pasó, pidiéndole a Berencastel que le conceda su deseo. Bátora ve la luz saliendo de la capilla, a lo que Erika señala que el trabajo de Enge ha terminado, y pese a que Bátora le pide que viva, Enge sale flotando de la capilla. Eva Beatrix aparece, descubriendo que la batalla terminó, disculpándose con Bátora porque su poder no fue el suficiente, alegando que la protegió durante 12 años a su manera, pero acota que debería dejar que Enge decida qué hacer con su vida porque ya no es una niña, cosa por la que Bátora se disculpa por ser tan sobreprotector. Luego de que Eva Beatrice se va, Erika declara que es hora de dar el golpe final porque Enge ya terminó, pero Bátora contraataca en rojo diciendo que en el quinto juego ni él ni los demás hicieron la llamada amenazando a Natsuhi, logrando liberar un brazo. Sin embargo, Erika replica que no la confundirá con eso. De este modo, Erika argumenta en azul que la persona que hizo la llamada no tiene ninguno de los nombres de los que estaban en la isla, aclarando que tiene varios nombres con un solo cuerpo, y cuando dice su nombre, Bátora queda atónito. Erika se ríe sádicamente al ver su expresión, informándole que se lo dará a las cabras para ser devorado, y mientras Bátora cae, él solo puede llamar a Enge. Beato lo salva, disculpándose por no haber contenido a Enge, y a la vez que Bátora se pregunta si todo se acabó, los demás defienden la posición mientras la puerta se comienza a abrir. Debido a que solo queda la mansión, Clanor comenta lo triste de que las cabras empezaron a devorarse mutuamente, y como Cornelia le dice que para los humanos revelar la verdad es lo mismo que matar, Clanor se pregunta si los humanos podrían vivir sin matar. Leon reflexiona que la búsqueda de conocimiento es propio de los humanos. Sin embargo, ese deseo de conocimiento es lo que se come los sueños y la esperanza, preguntándose si es un pecado querer saber. Will contesta que ambas opciones tienen pros y contras, por lo que cada persona tiene el derecho a elegir, señalando que todo eso es el resultado de la elección de Enge, y Clanor concluye que como Bátora no le pudo transmitir a Enge que a veces la curiosidad puede llevar a la desesperanza, ese juego ha terminado. No obstante, Leon sostiene que no se rendirá, exponiendo que pese a que en el juego anterior vio fragmentos crueles para Beatrice, entendió que él representaba la esperanza para ella, por lo que él quiere transmitirle esa esperanza a Enge, ante lo que Will elogia sus agallas. Lambda le recuerda que dijo lo mismo cuando los recogió antes de ser asesinados por los gatos de Bern, a lo que Leon le pide que les muestre dónde está Enge, pero Lambda explica que no puede hacer nada porque Enge fue la que tiró su vida a la basura para saber la verdad, señalando que ella ha visto muchas obras con un final tan obvio como ese. Leon replica que todavía pueden conducir esa obra a un mejor clímax que ni ella pueda predecir, declarando que ciertamente el juego de Enge no terminará ahí. Lambda le pregunta cómo osa hablar de certeza frente a la bruja de la certeza, ante lo que Leon sostiene que ese juego tendrá un final feliz, pidiéndole que lo vea hasta el final, a lo que Lambda contesta que ella ya dijo que no tendría final feliz, pero Leon le recuerda que depende del observador determinar si el final es feliz o no. Lambda accede a esto, recalcando ella misma su gran corazón, momento en el que Furfur y Separ anuncian que las puertas de la Tierra Dorada se abrieron completamente, y como Leon se lamenta que ese es el fin de Rokkenjima, Lambda señala que así no le podrá mostrar un final feliz. Paralelamente, Berencastel lleva a Enge hasta una gran biblioteca, denominándola como la Biblioteca de los Dioses, explicando que cada libro tiene mundos enteros, a través de lo que Enge concluye que su mundo es solo un libro más. Erika agrega que las brujas de rangos superiores son casi como dioses, para que luego Berencastel
señale que el diario de Eva también formará parte de esa colección. Angie le pregunta si puede romper el sello, a lo que Bernkastel le recomienda que espere a que el cristal se disuelva, asegurando en rojo que cuando el sello se rompa, Angie será la primera en leerlo. Bernkastel le dice que la llamará cuando rompa el sello, hecho por el que Erika la invita a tomar té, pidiéndole que la llame camarada. Angie ve unas botellas de vino, a lo que Erika le explica que allí están los mensajes que escribió Beatrice. Angie encuentra una con un título que no conocía, instante en el que se transforma en un fragmento, momento en el que Erika menciona que Angie tiró su vida a cambio de saber la verdad, recalcando lo generosa que Bernkastel es. Angie le pregunta cuál fue el trato que Erika hizo, razón por la que ella se ríe, y Angie concluye que Erika es igual que ella y probablemente vendió su vida para convertirse en bruja. Erika entonces declara que no hay placer más grande para ella que exponer las verdades y ver las caras pálidas de las personas cuando revelan sus secretos ocultos, ante lo que Angie le dice que es asquerosa. Erika le pregunta qué es la verdad para ella, motivo por el que Angie reflexiona que si bien era un deseo de venganza al principio, ahora que está tan cerca, se dio cuenta que puede que no haya un significado en descubrir la verdad, y como ella tenía planeado morir desde hace tiempo, creía que descubrir la verdad sería solo una recompensa que le permitiría morir, puesto que está cansada de vivir y un milagro no ocurrirá en su vida. Erika expresa que está de acuerdo con Bátora, puesto que a pesar de todo lo que ha intentado, Angie solo piensa en morir, a lo que ella contesta que está vacía por dentro, señalando que no puede haber nada satisfactorio en el diario, hecho por el que Erika agrega que seguramente la razón de que este fuera ocultado es porque, en efecto, contiene la verdad de lo que ocurrió. Angie entonces declara que está lista y aceptará la realidad, concluyendo que ese es el final adecuado para una mujer sin sueños ni esperanzas. Erika le pregunta qué pasará con ella cuando descubra la verdad, y Angie contesta que Bernkastel probablemente la haga carne picada y se prepare unas hamburguesas con los restos de su cuerpo. Ella le pregunta qué son todas las luces que se ven abajo, ante lo que Erika le replica que son los invitados a la fiesta de Fjathring, entre los cuales hay brujas de la nobleza y demonios, explicando que Beatrice pudo crear un espacio infinito que crea historias infinitas, razón por la que en ese mundo Beatrice es considerada como una bruja genio y es una celebridad. No obstante, todos están reunidos ahí porque cuando Angie destape la caja del gato de Beatrice, Bernkastel la destripará a ella y a la caja del gato. De esta manera, Erika comenta que la segunda oleada de ataque a Bátora y los demás será especial, momento en el que Angie reflexiona que al abrir la caja del gato, toda la ilusión desaparece, por lo que será como si ella estuviera matando a su familia. Erika le dice que ella liderará la oleada para que Angie no se ensucie las manos, recordándole que ella es una bruja de la verdad, invitándola a poner fin a su vida miserable, diciéndole que debería quitarse el accesorio del cabello porque parece una niña. Todo esto a la vez que Beatrice y Bátora se muestran exhaustos y unos barcos llegan. Bátora comenta que los cañones de los barcos podrían destruir la puerta a la Tierra Dorada, por lo que Beatrice sugiere que hagan una estrategia, a lo cual Lambda les informa que descubrió dónde está Angie, pero señala que se los dirá en la Tierra Dorada para que las cabras no los vean, ante lo que Beatrice les pide a Shannon y Canon que cuiden la puerta. Allí, Lambda les informa que Angie está en la ciudad de los libros, agregando que se está celebrando una fiesta por la revelación de la caja del gato de Beatrice, por lo que Bátora concluye que usarán la llave de Angie para abrir el diario. Seguidamente, Bátora señala que todavía tiene oportunidad de detener a Angie, pero Lambda menciona que la
la ciudad de los libros está protegida por una barrera mágica que solo las brujas que pertenecen al Senado pueden entrar, o en su defecto, se debe tener una invitación para el evento, y como estas tienen límite de tiempo y la fiesta ya comenzó, Lambda Delta sentencia que no pueden hacer nada. Ellos se preguntan si todo está acabado, a lo que Beatrice comenta que probablemente Angie no les haga caso porque se debe sentir traicionada, y Batora concluye que es su culpa porque hirió a Angie mientras intentaba protegerla. Por todo esto, Rosa pregunta si en verdad no hay nada que puedan hacer, razón por la que Jessica y Joji sostienen que solo les queda luchar hasta el último minuto esperando un milagro, cosa con la que todos están de acuerdo, puesto que es su deber proteger a Angie porque son su familia. De este modo, Batora proclama que no se rendirán y pelearán hasta el final, a lo cual las hermanas del purgatorio, las Chesta, el Einser Jungfrau y Will junto a Leon se le unen. Leon entonces le pide a Lambda que les preste su poder, señalando que Lambda Delta debe tener permiso para entrar a la ciudad de los libros, y Beatrice menciona que Lambda Delta es miembro del Senado. Furfur y Separ les dicen a Lambda que podría ser su momento de brillar, ante lo que Lambda se muestra avergonzada, acotando que solo se convertiría en enemiga del mundo y no tendría ninguna recompensa por ello. Leon le dice que podrá presenciar un final feliz, y Beato le asegura que con eso podrá olvidar su aburrimiento para que luego Batora también se lo pida. Sin embargo, Lambda Delta les ordena que se callen, vociferando que ella es solo una espectadora y no tiene razón para arriesgarse por ellos, aclarando que el ejército de Verum los destruirá e incluso si logra traer a Angie, ellos no la lograrían convencer. Mediante esto, Lambda sentencia que el ejército de Verum Castle los aplastará uno por uno, recalcando que ellos son solo personajes para ella, y como ella es una espectadora, ni siquiera puede considerar morir por ellos, agregando que en esa situación ella es débil, además de que al día siguiente debe ir a la escuela, porque pese a ser una bruja capaz de cruzar mundos infinitos, al final, Batora y los demás son solo creaciones que no pueden dejar la caja del gato, y por ende, Lambda y ellos están en mundos totalmente diferentes. Batora entonces se disculpa con Lambda Delta, proclamando que estará al frente cuando comience la lucha, y mientras Beato pide que le den más palomitas a Lambda, todos sostienen que se prepararán para la batalla. A su vez, Eva Beatrice comenta el buen olor del té en la ciudad de los libros, y como Angie le pregunta cómo le va a ver un Castle, Eva Beatrice le revela que el sello se rompió. Ella le dice que un gato la guiará, preguntándole si está feliz porque descubrirá la verdad, cosa a la que Angie responde afirmativamente, agregando que ahora entiende cómo se siente Erika al desenmascarar los asesinatos. Cuando se va, Eva Beatrice musita que como Angie ya tiene 18 años, debe elegir cómo vivir por su cuenta, ante lo que Erika señala lo mucho que ésta se preocupa por Angie. Eva Beatrice le pregunta si irá a ver la ceremonia, y Erika contesta que debe ir a la guerra en los barcos, por lo que traerá la cabeza de Beato como regalo. A través de esto, ellas concluyen que ese es su final como piezas, razón por la que ambas se despiden, y Erika acota que deberían disfrutar el poco tiempo que les queda juntas. Paralelamente, varias personas se agrupan en una convención del misterio de Rokkenjima, comentando que hay personas que han llegado a ofrecer $10 millones por el diario de Eva, puesto que se dice que este contiene la verdad del incidente, a lo cual alguien menciona que el diario lo posee Itoi Kukuro, quien es en realidad Hachiyo Toya. Hachiyo entonces declara en rojo que el diario contiene la verdad, hecho por el que todos le toman fotos, y Hachiyo termina la rueda de prensa. Ella se transforma en Feathering, diciéndole a Verum Castle que está exhausta, entregándole el diario.
Beruncaster se lo lleva a Engie y mientras lo toca, saca la llave, a lo que Beruncaster le dice que tome su tiempo para abrirlo si quiere. Engie reflexiona que ya no tiene arrepentimientos a pesar de sus 12 años de sufrimiento, y cuando abre el candado, Beruncaster le informa que Batora le dio la llave con la magia de poder elegir qué opción tomar, pero ahora que la usó, la llave perdió su magia, por lo que Engie se la da a Beruncaster. Por todo esto, Engie abre el diario a la vez que se despide de todos, leyendo todas las cosas que pasaron realmente, recordando que esa es la verdad, momento en el que el diario le come un brazo. No obstante, Engie declara que no creerá lo que dice el diario, vociferando que no dejará que su verdad se manche con algo como eso. Beruncaster le pide que se calme, recordándole que ella era la que quería saber la verdad, pero Engie sostiene que Eva es la culpable y sus padres son solo víctimas, gritando que el mundo está equivocado y ella tiene razón. Beruncaster le pide que se lo muestre en rojo, hecho por el que Engie se lanza del edificio, ante lo que Beruncaster comenta que después de todo, Engie no tenía la determinación para aceptar la verdad, indicando que es imposible que alguien sobreviva a esa caída, aunque haya malla de seguridad, sentenciando en rojo que Engie murió en 1998, despidiéndose de ella. Engie queda destrozada por la caída, instante en el que Eva Beatrice le cierra los ojos, diciéndole que fue elección de Engie morir a pesar de que ella intentó mantenerla viva, diciéndole que la verá en el infierno, pero probablemente Engie siempre estuvo allí. Beruncaster le pide que la ayude a recoger los pedazos de Engie para tirarlos al océano de la nada, concluyendo que como Engie ya cumplió su función como pieza, ya no sirve para nada y solo le queda permanecer en las profundidades del abismo por toda la eternidad. Por otro lado, se nos muestra a un hombre arrastrándose bajo la lluvia, y cuando llega hasta la carretera, un auto se detiene, del cual Hachiyo se baja. Ella le aconseja que no debería acostarse allí si no quiere que lo atropellen, pero como se da cuenta que está herido, Hachiyo decide recogerlo. Debido a eso, el doctor le informa que está muy lastimado y probablemente su cerebro haya sufrido daños, por lo que su memoria pudo haberse visto afectada, ante lo que Hachiyo le pide al doctor que mantenga eso en secreto. Ella se presenta ante el hombre como Hachiyo Ikuko, explicando que su familia es conocida en la zona por ser grandes terratenientes, pero como ella hacía muchas travesuras, sus padres la confinaron en esa casa, donde ella pasa su tiempo leyendo y escribiendo novelas de misterio, mencionando que es soltera pese a que ya no es tan joven. Hachiyo le pregunta su nombre, sin embargo, el hombre no lo puede recordar, preguntándose quién es él, pero señala que recuerda que tiene 18 años, ante lo que Hachiyo propone que hasta que recuerde su nombre, lo llamará Hachiyo Toya, cosa con la que el hombre está de acuerdo. De este modo, Toya reflexiona que le dijeron que no podía mover su cuerpo correctamente porque aquel día fue atropellado y Hachiyo lo encontró. A través de esto, Toya se va recuperando con el paso del tiempo, pero el deterioro de su cerebro no mejoraba, señalando que la frustración de no recordar su identidad y las migrañas constantes lo atormentaban. Por este motivo, Toya se decidió a aceptar su nueva identidad y abandonar la pasada que todavía no recordaba. Un día, Toya le comenta a Hachiyo que él se leyó uno de sus manuscritos porque no podía dormir, expresando que quedó fascinado con lo bueno que era y lo releyó porque no pudo creer que fue engañado, señalando que es el epítome de las novelas de detectives. Hachiyo se sorprende por lo que Toya sabe sobre novelas de misterio. No obstante, Toya tiene la sensación de haber hablado sobre eso con alguien mientras le da un dolor de cabeza. Debido a eso, Hachiyo le dice que puede operarse cuando quiera, ante lo que Toya le dice que no es necesario, reflexionando que tiene miedo de que su antiguo yo vuelva. Mientras pasa el tiempo, Toya se da cuenta de lo peculiar que es Hachiyo, puesto que ella vive como le da la gana y los sirvientes se encargan de todo, añadiendo que ella no tiene amigos ni nadie que la visite, siendo su única compañía su gata Berun. Además, Hachiyo
Hachillo pasa todo el día leyendo novelas de misterio o escribiendo manuscritos y que solo se los ha mostrado a él. Toya le pregunta por qué no los envía a una editorial, pero Hachillo contesta que ella es solo una aficionada, por lo que sus obras no son tan buenas. Toya le pregunta si es divertido escribir novelas que nadie leerá, a lo que Hachillo responde que es divertido ahora porque se lo está mostrando a él. Toya señala lo divertido que es compartir sus historias. Sin embargo, Toya recuerda algo y le da un dolor de cabeza, pero él dice que no es nada. De esta manera, ellos pasaban sus días discutiendo e ideando tramas para novelas de misterio, hecho a través del que Hachillo mejoraba sus habilidades de escritora, hasta un día donde Toya le dice que hay que celebrar porque creó una obra maestra. Él le propone publicarlo, y como ambos creen mutuamente en su talento, ellos brindan por su debut para que luego Hachillo le diga que abrirá una botella de vino que encontró en el mar. No obstante, Toya se queda dormido, comentando que está cansado. Cuando Toya despierta, señala lo concentrada que está Hachillo escribiendo en la computadora, instante en el que ella le dice que a diferencia de las novelas de misterio, en el mundo real la mayoría de los asesinatos no son planeados y son solo el resultado de alguna disputa trivial que puede ser por dinero, amor o para liberarse de alguien, y que además gran parte de los asesinos tienen deseos suicidas. Toya le pregunta si está planeando una nueva historia, a lo que Hachillo responde que el incidente de Rokkenjima es fascinante, comentando que lo que ocurrió realmente todavía sigue siendo un misterio, recalcando todas las historias falsas encontradas en botellas, las cuales han sido recopiladas en internet, mencionando que encontró una de esas botellas hace poco. Toya se pregunta de quiénes son las voces que escucha, viendo a la familia Ushiromiya reflejada en la ventana, para luego desmayarse pidiéndole a Hachillo que lo ayude. Todo esto al momento que se nos muestra el mensaje que Hachillo encontró, el cual tiene por título Confession of the Golden Witch. Por todo esto, se nos muestra que la persona que escribió el mensaje pidió que si alguien lo encontraba, le diera el castigo que merecía, señalando que esa isla está maldita, y mientras se nos revela que es Shannon, es decir, Yasuda Sayo, ella concluye que su vida también está maldita. De esta manera, ella cuenta que fue criada en un orfanato y desde pequeña comenzó a trabajar en la mansión Ushiromiya, pero como era la menor de las sirvientas, a menudo era molestada y debido a la diferencia de edad, ella ni siquiera quería ser sus amigas. Por esto, ella comenzó a crear amigas imaginarias, es decir, Gab y Claire, quienes la acompañaban y la entretenían, por lo que gracias a ellas ya no tenía miedo en las noches solitarias. A través de esto, Shannon comenzó a hacerle bromas a las demás sirvientas para que fueran más responsables con su trabajo, y como Shannon se pregunta si se pasó, Gab le dice que ella se apoderó de su cuerpo para enseñarle a las demás a respetar la magia. En ese momento, Kumasawa le dice que se vaya a dormir, a lo que Shannon le agradece por haberle ayudado con lo del jarrón, y Kumasawa le recuerda que solo fue un gato. Mediante esto, Shannon reflexiona que Kumasawa, Genji y Nanjo, por alguna razón, siempre fueron muy amables con ella, y pese a que a veces la regañaban, siempre estaban para ella, especialmente Kumasawa y Genji, quienes eran como sus padres. Shannon entonces les dice a Gab y Claire que su sueño es tener una familia, por lo que quiere casarse con alguien a que ame para tener hijos, y poco después ella se enamoró de Batora, puesto que además de apuesto, él tenía su mismo pasatiempo de leer novelas de misterio y pasaba mucho tiempo con ella durante las conferencias familiares. Ella le pregunta cuál es su tipo de chica, ante lo que Batora contesta que debe ser ruda como Jessica, rubia y de pechos grandes, para luego decirle a Shannon que cuando renuncie a ser sirvienta, él la vendrá a buscar montado en un caballo blanco, cosa por la que Shannon se sonroja, concluyendo que ella quiere ser su princesa y si está con él, su sueño se hará realidad. Por esta razón, Shannon se decidió a convertirse en su chica ideal, tratando de volverse más ruda y haciendo cualquier cosa para que sus pechos crecieran. Pero pese a que prometieron verse de nuevo en ese lugar, él nunca regresó, pero aún así, Shannon se
decía a sí misma que Bátora volvería. A medida que el tiempo pasa, una compañera de clase le pide que le preste un tampón, a lo que Shannon replica que ella todavía no lo tiene. A través de esto, Shannon empezó a sentirse incómoda con su propio cuerpo, puesto que ella era la única sin tener su periodo, además de que sus pechos no crecían, preguntándose si hay algo malo con su cuerpo. Claire le dice que no debe preocuparse porque todavía está en la secundaria, pero aún así, Shannon rompe el espejo cuando se ve, expresando que ella odia los espejos porque ellos roban toda su magia y la muestran como se ve realmente, concluyendo que además de fea, ella es un ser miserable sin familia ni amigos, así como también fue abandonada por el que le gustaba, preguntándose si su promesa no significó nada. Shannon se dice a sí misma que quiere morir, o al menos olvidarse de él y vivir una vida diferente, razón por la que Shannon empezó a aparecer como Canon, por lo que tenía que alternar entre Shannon y Canon, cosa con la que, por alguna razón, Kumasawa y Genji le seguían el juego. Mediante la personalidad de Canon, ella despreciaba a los demás, siendo de esta manera lo opuesto a Shannon, por lo que ella empujaba sus emociones negativas en Canon, y la bruja en su interior era lo que contenía sus sentimientos por aquel chico, cosa mediante la que Shannon podía ser feliz cuando le tocaba ser ella misma. Un día, Shannon derrama la sopa de Kinzo sobre su pie, quien logra ver la cicatriz que tiene Shannon, hecho por el que Kinzo le pregunta a Genji si lo hizo, pero le dice que no importa. Posteriormente, Kinzo invita a Shannon a que dispare con su pistola, y cuando ella la toma, Kinzo declara que el parecido es asombroso, preguntándose si llegó su oportunidad de redención. A través de esto, Shannon reflexiona que fue la época más feliz de su vida, puesto que su amistad con Jessica se profundizó, además de que se hizo amiga de María, con quien pudo crear su propio mundo compartiendo sus ideas, y también encontró un nuevo amor en Yoji, el cual al principio era solo para olvidarse de Bátora, pero con el tiempo se fueron acercando más, señalando que aunque no tuviera pechos grandes, ella todavía podría tener hijos y construir un futuro con Yoji pese a que ella nunca tuvo oportunidad de ser feliz. De este modo, vemos como el 29 de noviembre de 1984, Shannon logró resolver el epitafio y con ello empezó su tragedia. Luego de que le dice padre a Kinzo vestida de Beatrice y este muere, ellos le revelan que su verdadero nombre es Ushiromiya Leon y que es hijo de Kinzo y Beatrice Kubadorian, por lo que su madre es también su hermana mayor. Ellos le dicen que Kinzo se arrepintió de lo que hizo, momento en el que Shannon se da cuenta que Eva y los demás son sus hermanos, por lo que Jessica y los demás son sus sobrinos, por lo que sería ilegal casarse con uno de ellos, preguntándose si ella nunca debió haber nacido. Mediante esto, Nanjo le explica que después de que su madre murió, intentaron dárselo a Natsuhi como bebé adoptivo, pero ella empujó a la sirvienta junto a él por el acantilado, de lo que milagrosamente logró sobrevivir. Sin embargo, Nanjo expone que sufrió una gran laceración en el abdomen y los genitales, por lo que Nanjo hizo todo lo que pudo para salvarla, y como a raíz de esto ella nunca podrá tener hijos, ellos quieren que ella viva y encuentre la felicidad. Shannon le grita que todo es mentira porque ella es Yasuda Sayo, una huérfana, ante lo que Genji insiste en que ella es Leon, recordándole su cicatriz en el pie, producto de un tratamiento para la polidactilia, lo cual es prueba de que la sangre de Kinzo fluye por sus venas. Ella les pregunta por qué no la dejaron morir, porque nunca hubiera querido vivir en un cuerpo así, puesto que es incapaz de amar, por lo que ni siquiera es humana y solo es un mueble, diciéndose que es mentira que nunca podrá tener hijos, que es mentira que es producto del incesto y el adulterio, que es mentira que ella es familia de Yoji y que es mentira que nunca podrá ser feliz con la persona que ama, pero concluye que su única certeza es que desde que nació nunca estuvo destinada a ser feliz.
Por todo esto, Beatrice se burla de ella, a lo que Canon le ordena que se aleje de su hermana, para luego decirle a Shannon que debe seguir con su vida como mueble y no acercarse mucho a los demás. Shannon reflexiona que a pesar de lo que decía el epitafio, ella solo recibió el oro a cambio de todo lo que tenía, por lo que ella siguió viviendo de la misma manera que solía hacerlo y le pidió a Genji y los demás que no dijeran nada sobre que ella resolvió el epitafio y toda la historia de su origen, puesto que si ella aceptaba eso, su realidad se hundiría definitivamente y ninguna cantidad de oro podría salvarla. Ellos le revelaron la muerte de Kinzo a Krause y Natsuhi, pero como Krause tenía una deuda muy grande, ellos decidieron ocultarla y posponer el asunto de la herencia. Pese a que su vida siguió sin cambios, desde que descubrió la verdad, ella solo podía ver el lado malo de las cosas. Como Jessica comenta lo extraño que huele el estudio de Kinzo, Shannon le dice a Genji que debería revisar el congelador y agregar más preservante, para que luego ella le pregunte por todos los esqueletos que hay bajo tierra. Genji le cuenta que Rokkenjima fue una base japonesa donde hubo una disputa entre soldados japoneses e italianos, y los restos fueron arrojados allí como basura. No obstante, Shannon se pregunta por qué Kinzo construyó la mansión sobre sus camaradas, concluyendo que él los mató a todos para apoderarse del oro y de Beatrice, sentenciando que ella tiene esa sangre maldita. Poco después, Jessica le pregunta si está saliendo con Yoji, cosa que Shannon niega, a lo que Jessica le pide que no se le adelante porque ellas deben conseguir novio al mismo tiempo, inquiriéndole si Canon tiene novia. Shannon le pregunta si le quiere decir algo, a lo que Jessica expresa que como Canon siempre se ve triste, le gustaría alegrarlo un poco, y como Canon era la representación de todas las partes feas de su existencia y aún así él pudo ser el objetivo del afecto de alguien, Shannon sintió como si le hubieran dado permiso para vivir, pero al mismo tiempo le daba cierta repulsión cada vez que recordaba sus genes de Ushiromiya. De este modo, su afecto por ambos fue incrementando, donde se nos muestra a Jessica dándole un cassette y Yoji agradeciéndole por haber nacido, cosa que debilitó sus intenciones de decirles la verdad. Ella pensó en revelarle todo a Yoji durante el viaje a Okinawa, pero no encontró la determinación necesaria, cosa por la que se sentía culpable, presionándose a sí misma para decírselo. No obstante, la bruja dentro de ella le dice que el amor se trata en gran parte del deseo sexual, señalando que Yoji se decepcionará cuando descubra la verdad de su cuerpo. Shannon contesta que Yoji es un buen hombre que la seguiría queriendo igual, pero la bruja sostiene que Yoji la dejará de amar cuando se entere y se buscará a alguien mejor. Shannon le pregunta si es un pecado querer amar y ser amada. Sin embargo, la bruja sentencia que eso la volvería igual a Kinzo al estar con alguien de su familia y que además podrían expulsar a Yoji de la familia, instándola a que apueste su alma para que tenga derecho a amar a Yoji. Canon aparece exclamando que él ama a Jessica y le dolió haber tenido que rechazarla, declarando que Jessica no es un plan de respaldo, expresando que él también quiere experimentar el amor. Beatrice se burla de Canon, a lo que este le dice a Beatrice que si revela su existencia podría resolver los problemas financieros de la familia con su oro, pero Beatrice contesta que eso significaría la ruina para Shannon y Canon. Shannon le pide que se detenga, a lo que Beatrice le dice que debe tomar una decisión para escapar de su sufrimiento, razón por la que Shannon se propuso a sí misma revelarle todo a Yoji, y como sabe que él la aceptará, dejará la isla junto a él y empezará una nueva vida como Sayo. Y pese a que no será la felicidad que Yoji desea, ella se conformará. No obstante, Shannon tiene una pesadilla donde Yoji la rechaza y se muestra asqueado por su condición, ordenándole que se aleje de él.
razón por la que Shannon se dijo a sí misma que nadie la aceptaría y no es posible para ella tener un futuro feliz, por lo que lo mejor es evitar decirle la verdad. Poco después, Natsuhi le informa que Batora vendría a la conferencia familiar por primera vez en 6 años, razón por la que su yo más joven le pregunta si es verdad que Batora volverá, señalando que él recordó su promesa y podrá ser su esposa, expresando que ella ama a Batora más que a nadie. Shannon le pide que se vaya porque solo representa su emoción durante el primer amor, pero ella ya olvidó esos sentimientos hace tiempo. Sin embargo, ella contesta que es mentira porque puede sentir su dolor, afirmando que ella se regocija más que nadie, preguntándole si lo dejará como plan de respaldo cuando Yoji la rechace, para luego sentenciar que de todos modos no tiene derecho a elegir porque tiene un cuerpo arruinado. Mediante esto, Shannon reflexiona que ella es como una araña atrapada en su propia telaraña, puesto que nunca podrá escapar de su destino, y a pesar de que maldijo al mundo, Shannon se dio cuenta que ella era la que creó esa tela de araña, y antes de darse cuenta ya no tenía fuerzas para luchar. Ella se dice que solo quiere descansar porque no quiere vivir más con ese cuerpo, deseando liberarse de su jaula de carne y que su alma esté unida con todos los demás. En ese instante, ella recuerda que es la bruja de Rokkenjima, concluyendo que puede regresar esa isla a la Tierra Dorada, encontrando todo el armamento que quedó abandonado para luego probarlo en el pequeño santuario, decidida a usarlo todo el día de la conferencia familiar. Por todo esto, Shannon les pide a Kumasawa y Nanjo que le sigan el juego con un asesinato falso, para luego preguntarle a Genji si él estaría dispuesto a seguir sus órdenes aunque le dijese que quiere morir junto a toda la familia, a lo que Genji contesta que como es su culpa haberla puesto bajo esa presión, él le servirá hasta el final de sus días, motivo por el que Shannon le agradece. De este modo, Shannon comenzó a escribir historias de asesinatos decoradas con magia y fantasía, creando universos paralelos en torno al día del hipotético crimen, hecho que le dio satisfacción al poder matar a los adultos una y otra vez, pudiendo hacerlos pagar por sus pecados, invitándolos a morir junto a ella para que nadie tenga que sufrir nunca más. Ella comenzó a planear manipular a los adultos a través del oro y el dinero que consiguió con la liquidación de una parte del oro, contemplando las ventajas y desventajas que daban cada uno, proponiéndose a María para leer el mensaje de la carta y usando a Genji, Kumasawa y Nanjo como cómplices, además de esconder armas en puntos específicos de la mansión. Mediante esto, ella creó diversas posibilidades para el 4 y 5 de octubre, lo que se traduce en infinitos fragmentos en la caja del gato, concluyendo que con esa magia se podría convertir en una verdadera bruja, porque después de todo, ese es su dominio. Debido a eso, una figura le pregunta si ella dijo que es una bruja, cosa que Shannon sostiene, pero acota que necesita un ser de un plano superior al de ella para verificar que pudo trascender a un plano superior al de los humanos, pidiéndole que la convierta en una bruja. La figura le explica que las brujas son solo criaturas liberadas del plano físico y que pueden navegar entre los fragmentos, e incluso por encima de ellas hay dioses omnipotentes, sentenciando que los humanos son solo plantas que nacen para seguir el destino que ellas les dan. Sin embargo, la figura comenta que no ha tenido diversión desde que aquella chica le dijo que se volvería una diosa, comentando que le gusta la caja de gato que creó, y mientras Shannon se convierte en Beatrice, Lambda Delta la acepta como bruja, asegurando que ella será su guardiana mientras su mundo mágico permanezca siendo absoluto, razón por la que ella se propuso escribir más historias sobre el 4 y 5 de octubre hasta estar satisfecha. Shannon entonces señala que el tiempo límite será el 5 de octubre a la medianoche,
noche, el cual será el momento donde 900 toneladas de explosivos volarán la isla, retando a todos a que traten de detenerla, planeando envenenarlos con el vino y fingir la muerte de Shannon y Cannon para poder actuar libremente, cosa en la que la cooperación de Nanjo será crucial. Ella reflexiona que está orgullosa de las habitaciones cerradas que creó, las cuales pudo hacer con su magia, proponiéndose a probar a Jessica, Yoji y Batora para ver si cumplen con sus expectativas. Todo esto mientras les agradece por amarla, pero expresa que estarán juntos cuando solo sean almas, preguntándose si ellos darían su vida por ella a la vez que lágrimas salen de sus ojos. Sin embargo, ella se pregunta si debería hacer eso, puesto que después de todo, ella desea que la gente que ella ama pueda vivir, y si es posible, ella también quiere vivir y ser feliz. No obstante, la Beatrice dentro de ella le dice que ya no hay vuelta atrás, porque es un mueble que nunca será feliz, razón por la que Shannon decidió apostar a que si alguien podía resolver el epitafio y detenía la bomba en el reloj, ella revelaría todos sus crímenes, preguntándose si Batora podrá descubrir que ella es la culpable y detenerla. El 3 de octubre, Shannon lanza las botellas con los mensajes al mar, reflexionando que todos los mensajes siguen ciertas reglas con las cuales se puede determinar quién es el culpable, además de ser una confesión de sus pecados, cosa que ella sabe que no es suficiente para ganarse el perdón de todos. De este modo, todo dependerá de lo que salga en la ruleta, y cuando el reloj suene la medianoche del 5 de octubre, todos entrarán en un mundo libre de cualquier sufrimiento terrenal, y como ella es Beatrice, la gran bruja de Rokkenjima, ella se encargará de cortar la cadena de miseria de ese linaje maldito, y si le estuviese permitido, le gustaría poder reír con la persona que ama, esperando que ese milagro ocurra cuando las gaviotas graznen. Por su parte, se nos muestra desde el momento que Engie nació, pasando por su crecimiento junto a la familia, hasta un día donde se peinó junto a Batora. Ella despierta en la Tierra Dorada, viendo que todos están ahí, a lo que María comenta que Beato la encontró en las olas del océano de la nada, y Beatrice agrega que estaba en muy mal estado, y pasó mucho tiempo hasta que pudo recordar su forma verdadera. Iria y Rudolf le dicen que la estaban esperando, pero cuando la van a abrazar, ella los aparta, hecho por el que Beato se da cuenta que Engie vio todo. Engie comenta que vio su confesión cuando estaba destrozada, ante lo que Beato se siente avergonzada, y Engie expresa que ya no entiende nada, preguntándose a quién debería culpar. Beatrice le dice que ella es la única a la que debe odiar, declarando en rojo que todo es su culpa y que ella le quitó a su familia, a lo que Engie le pregunta si quiere decir que todo lo hizo una bruja, pero Beatrice contesta que está hablando como la culpable humana. Beatrice agrega que ella fue quien creó esa tragedia e hizo los innumerables fragmentos, guiando a los adultos a matarse entre ellos, concluyendo que si no hubiera creado ese plan, probablemente la tragedia no hubiera ocurrido. Ella comenta que habría sido suficiente con morir sola y llevarse consigo el oro al fondo del océano, arrancando el origen de los conflictos de raíz, puesto que ese era su derecho como dueña de Rokkenjima. No obstante, Beatrice añade que en ese entonces no consideró que tuviera esa opción, expresando que siempre pensó que la felicidad era algo que solo Dios u otras personas podrían darle, por lo que ella simplemente se dedicó a correr para huir de la realidad y decidió vivir una mentira, pero al final nada cambió y ella eligió la Tierra Dorada como su lugar de escape. Por todo esto, Beatrice agrega que si hubiera buscado otras opciones y hubiera aceptado su realidad para seguir viviendo, ella hubiese tenido un final diferente, comentando que en su egoísmo ella aplastó a todos y los encerró en una caja de la que nunca escaparán, diciéndole a Engie que la puede odiar si quiere, para luego disculparse con Engie y los demás. Engie la golpea en el pecho mientras llora, a lo cual Kinzo comienza a reírse, declarando que todos esos pecados tienen origen en los errores que él cometió
cometió, confesando que fue él el que forzó ese cruel destino sobre Beatrice. A través de esto, Nanjo, Genji y Kumasawa señalan que ellos pudieron haber hecho más para ayudarla y corregir a Kinzo, momento en el que Kirie y Rudolph se lamentan de no haber sido unos padres de los que Engie se sintiera orgullosa. Los demás se unen a esa lamentación, instante en el que María le pregunta a su madre si su relación habría mejorado si ella hubiera sido mejor niña, ante lo que Rosa contesta que fue su culpa porque debió aceptar a María como es. Joji se culpa a sí mismo por no haberse dado cuenta de que Shannon estaba sufriendo, para que luego Jessica exprese que ella debió ser una mejor amiga para que Shannon hubiera abierto su corazón con ella, sentenciando que el hecho de que ella terminó en un callejón sin salida es solo el resultado de los pecados de todos amontonados. Mediante esto, ella reflexiona que la atrocidad que ocurrió no fue culpa de una persona, señalando que si todos hubieran elegido algo distinto, tal vez hubieran alcanzado un futuro diferente, preguntándose si eso es lo que Batora le quería mostrar. Beatrice menciona lo tarde que todos se dieron cuenta, a lo que María comenta que eso solo es posible en la Tierra Dorada, donde no hay restricciones y son capaces de reconocer sus errores y perdonar, ante lo que Beatrice expresa que le hubiera gustado que eso se hiciera cuando todavía estaban vivos. Ella le dice a Engie que entiende que esos años debieron ser horribles, recordando cuando Engie dijo que había vivido todo ese tiempo como un fantasma, expresando que Engie es como ella, por lo que le pide que viva, que ría y que ame y experimente todas las cosas que hacen que su corazón lata, instándola a crear su propia felicidad para hacer que su realidad brille con mucha fuerza, recordándole que huir de la realidad la lleva a un lugar sin felicidad ni futuro, y como le aconseja que viva y disfrute de la felicidad, Engie rompe a llorar. Posteriormente, Engie se disculpa con Eva, mencionando que debió ser un infierno para ella criarla por ser la hija de Kirie y Rudolph, pero aún así, ella la protegió y estuvo a su lado hasta el final. Eva responde que no fue tan buena como hubiera querido, recordando que estaba sumida en la tristeza, ante lo que Engie le dice que a pesar de todo, ella la crió, lamentándose de que ellas hubieran podido construir un futuro juntas, momento en el que se abrazan y Engie le agradece por todo, llamándola mamá. Seguido a eso, Engie va a ver a Batora, preguntándose si él estará molesto porque leyó el diario, a lo que Batora le dice que no quería forzar su decisión y como no le detalló el propósito de su juego, no tiene el derecho a criticarla por haber leído el diario. Beatrice le reclama porque el mismo Batora fue el que le dijo que debería ser más directa, afirmando que Engie no quiere simpatía o engaños, sino su verdad, a lo cual Engie contesta que las palabras de Beato animándola a que viviera resonaron en su alma. Batora le dice que por medio de ese juego, él quiso contrarrestar las opiniones negativas de la gente sobre lo que pasó aquel día, indicando que si bien aquel día no hubo una fiesta de Halloween, eso fue una representación del lado bueno de cada uno. Engie comenta que ella recuerda que si bien era una familia abrumadora, hubo momentos que no eran tan malos, puesto que al final ellos eran una familia más lidiando con sus propios problemas. Engie agrega que todavía no puede perdonar del todo a Beatrice, pero entiende que ella fue una víctima, al igual que Kinzo fue una víctima de los ancianos de la familia, señalando que todos llevaban oscuridad dentro. Y si bien el resultado de la cadena de miseria fue el 4 y 5 de octubre, ella quiere entenderlos como miembros de su familia, cosa que marcará el primer paso para evitar que esa cadena de miseria se prolongue, razón por la que Engie le agradece. Sin embargo, Batora le recuerda que ellos ya están muertos, por lo que no hay posibilidades de que alguno regrese, disculpándose con Engie por no volver, confesando que se dio cuenta de eso cuando entendió la estructura de la caja del gato de Beato y no se lo dijo antes porque eso robaría su última esperanza. Debido a eso, Batora le dice que aunque no exista en el futuro, él y los demás
estarán cuidándola y esperando que sea feliz, motivo por el que Engie llora. Bátora le pregunta qué tiene planeado hacer, a lo que Engie responde que ya no le quedan propósitos después de haber visto el libro de la única verdad. Bátora entonces le pide que le ponga como ofrenda unos senos falsos, y como Engie protesta, él le aconseja que simplemente debería vivir sobre la marcha para encontrar lo que quiere, ante lo que Engie contesta que ahora se lamenta de haber descubierto lo que tanto quería saber. En ese instante, Engie se pregunta qué pasó con el libro de la única verdad, recordando que la llave le quedó a Verncastel, a lo que Lambda comenta que Vern está planeando revelarlo al público. Engie menciona que ella solo quería revelar lo que decía el diario para exponer a Eva, pero ahora que sabe la verdad no quiere hacerlo, declarando que tiene que ir a detenerla. Ella saca un moño con un cascabel, explicando que eso le permitía entrar a la ciudad de los libros, y Lambda agrega que primero alguien debe enviarla a través del mar de fragmentos, momento en el que Bátora toma el moño, proclamando que él detendrá a Verncastel, pidiéndole a Lambda Delta que lo envíe. Ella le pregunta si está seguro, puesto que la ciudad de los libros es una caldera llena de monstruos, los cuales los verán como moscas que hay que aplastar, ante lo que Bátora contesta que no tiene nada que perder, declarando que quiere proteger el futuro de Engie. Engie insiste en que irá ella, momento en el que Lambda se pregunta quién la entretendrá más, para luego pedirle a Engie que salte, dándose cuenta que ella tiene otro moño con un cascabel en el bolsillo. Lambda comenta que no sabe cómo llegó eso allí, pero como el juego gira en torno a ellos, los dos juntos deberían escribir su propio final, agregando que ella los escoltará para estar en primera fila cuando se enfrenten a Vern. Y antes de irse, Beatrice les dice que sea cual sea la conclusión a la que llegue, ellos siempre estarán con ella porque su verdad jamás será negada. A su vez, Shannon y Cannon ven el bote de Erika acercándose, la cual les informa que vino con un ultimátum, razón por la que ambos la dejan pasar. Luego de que se topa con Beatrice y ambas se presentan, Erika le notifica que la ciudad de los libros decidió incluir sus tableros de juego a la biblioteca debido a lo creativos y dignos de estudio que son, para que de este modo sea preservado por la eternidad. Beatrice le pide que vaya al punto, hecho por el que Erika expone que eso requiere la rendición incondicional de Beatrice como maestra del juego y todas sus piezas, garantizando que el juego será protegido. Además que Beatrice debe recibir una muerte honorable, pidiéndole que no se preocupe porque la gente podrá seguir escribiendo historias relacionadas al juego. Beatrice pregunta qué pasa si se rehúsa, ante lo que Erika contesta que será acusada de monopolizar una reliquia cultural, por lo que todos serán ejecutados y sus cuerpos se convertirán en piezas obligadas a repetir el 4 y 5 de octubre para siempre. Erika añade que ellos no podrán ganar esa pelea aunque luchen, ante lo que Beato contesta que ella está cansada, comentando que su duelo con Bátora ya cumplió su propósito, por lo que no le importaría rendirse. No obstante, Beato menciona que Lambda quiere un final dramático y está reuniendo a sus fuerzas para ello, cosa que sorprende a Erika. Beatrice añade que probablemente ella causará un desastre y podría borrar el tablero, cosa que ninguna de las dos quiere, por lo que Beatrice le dice que intentará convencer a Lambda para que no lo destruya, pidiéndole a Erika que le dé un poco de tiempo y luego ella se rendirá. Erika cede a su petición, pero afirma que se quedará allí para escuchar su debate, inquiriéndole si no tiene problema con eso, ante lo que Beatrice le marca una línea para que no pase, comentando que es una conferencia secreta. Beato se ríe porque todo salió según lo planeado, recordando que Lambda se fue con Engie y Bátora, por lo que su trabajo es evitar que se dé cuenta de lo que está ocurriendo. De este
modo, ella les informa a todos que la logró engañar, por lo que deben seguir ganando tiempo para Enji y Batora, hecho por el que todos se muestran motivados, y como Goda dice que él no quiere pelear, Kinzo le ordena que se calle. Paralelamente, Lambda señala lo ridículamente enorme que es la biblioteca, notificándoles que si los descubren, serán aplastados, agregando que es imposible robar el libro, pero tienen una oportunidad para robar la llave. Batora le dice a Enji que cuando recupere la llave, ella tendrá que elegir entre dos puertas que la llevarán a su futuro, y una vez que haga su elección, habrá alcanzado su final feliz. En ese instante, Lambda siente que uno de los gatos de Verum se acerca, señalando que incluso esos gatos son peligrosos para ellos. Debido a eso, Lambda comenta que si descubren que los dejó entrar, la podrían despojar de todo lo que tiene y ser obligada a vivir un siglo en los peores fragmentos, indicando que con eso quizás entendería a Verum. Batora le agradece por haberlos acompañado hasta ahí, diciéndole que ahora él se encargará, pero Lambda Delta le pregunta cómo pretende escapar, recordándole que él le mostraría su historia, por lo que se quedará con ellos para ver su final feliz. Sin embargo, Bernkastel es informada por uno de sus gatos que Lambda está del lado de Beato, señalando que ella es tan tonta como para hacer eso, pidiendo que le traigan su teléfono para decirle a los amigos de Lambda que no sean parte de ese juego, pero se muestra enojada al recordar que no tiene agenda telefónica porque no tiene amigos. Eva Beatrice aparece en la habitación donde está la llave, y a pesar de que le dice a los gatos que ella es su aliada, estos se muestran hostiles, atacándola. Luego de que Eva Beatrice se deshace de estos, ella se pregunta si Enji vendrá, reflexionando que Enji se ha vuelto muy fuerte en esos 12 años, por lo que ella será la única que decidirá su futuro. Enji y los demás ven unas flechas en el suelo indicándoles por dónde ir, hecho por el que Lambda teoriza que podría ser una trampa, ante lo que Enji declara que eso lo hizo la mejor aliada que tiene, reflexionando que quizás ella también los ayudó a entrar, agradeciéndole a su mamá Eva, a la vez que Featherin se pregunta cuál será el final que le mostrarán para esa historia. Erika se muestra relajada al ver cómo Beatrice y los demás discuten entre ellos, momento en el que Beatrice le dice a todos que no deben bajar la intensidad o Erika podría descubrirlos. Las hermanas del purgatorio se ofrecen a luchar, y mientras los demás debaten si deberían pelear contra los demonios, Goda opina que deben pelear contra ellos. Erika se levanta en ese instante, declarando que como ella es la detective, recuerda todo lo que oye, recalcando el hecho de que Goda no quería pelear al principio, pero ahora dijo que quiere pelear. Genji responde que la opinión de una persona puede cambiar durante un debate, motivo por el que Erika indica que puede deducir dos cosas de eso. La primera es que Goda es un miserable sin opinión que se pone del lado de lo que quiere la mayoría, y lo segundo es que su debate ha tenido otro objetivo desde el comienzo. Ella comenta que ha escuchado a Beato hablándole a Lambda y Batora, pero no ha escuchado sus respuestas, concluyendo que Batora y Lambda fueron junto a Enji a la ciudad de los libros, y ellos solo están ganando tiempo, preguntándoles qué piensan del razonamiento de Furudo Erika. Ella ataca a Beato, a lo cual las hermanas del purgatorio la protegen. Erika entonces le pide a Beatrice su respuesta, ante lo que Beato proclama que como creadora de la caja del gato, ella aceptará las consecuencias de sus actos, sosteniendo que no dejará que la Tierra Dorada sea ensuciada por ella, y como es su Tierra Dorada, le romperá su nariz si la mete donde no le importa. Instante en el que Erika ataca, como los barcos les disparan, Shannon contiene las balas de cañón con su escudo, pero se ven obligados a retroceder al momento que las cabras ingresan. Mientras la lucha comienza, Beatrice manifiesta que ellos jamás podrán penetrar la fortaleza que es la Tierra Dorada, para que luego Virgilia invoque las torres gemelas de batalla junto a Odín. Sin embargo, Erika derriba una de las torres, señalando que la magia es una ilusión y la fantasía siempre será tragada por el misterio. Ella elude los ataques de las Chesta, tumbando la otra torre y derrotando a Odín, sosteniendo que desmantelará la Tierra Dorada, a la vez que
más cabras aparecen, Erika les ordena que les hagan recordar que ellos están muertos y que a nadie le importa sus historias melodramáticas aunque sean la verdad, puesto que lo que todos quieren es verlos como unas ratas asquerosas e inmorales llenas de pecados. Paralelamente, Veroncaster se queja de por qué nadie confirma haber recibido una invitación de Lambda Delta, a lo cual un gato le informa que Batora y Lambda no están en la Tierra Dorada, y como los gatos que cuidaban la llave no responden, ella concluye que se infiltraron, sentenciando que es hora de cazar brujas. A su vez, Engie y los demás ven la habitación donde está la llave, instante en el que una bola de luz aparece y Lambda señala que es un cúmulo de gatos, por lo que se esconden entre unos libros. Engie menciona que ya les queda poco para llegar a la llave, ante lo que Lambda le dice que seguramente varios gatos los estarán esperando, pero Batora insiste en que recogerán la llave para mandar a Engie al futuro. Lambda Delta señala que la barrera alrededor de la llave se disipará en una hora, por lo que deben ganar ese tiempo, hecho por el que Engie y Batora se ofrecen a distraer a los gatos, cuestión que sorprende a Lambda. Debido a eso, Lambda Delta propone usar un sacrificio, mencionando que como Verum es una gata, le gusta jugar con sus presas hasta el final, indicando que lo elegirán con piedra, papel o tijera. Lambda declara que sacará papel, pero al momento del juego, ella saca tijera mientras que Batora y Engie sacan piedra, razón por la que Engie protesta que ella lo hizo a propósito. Ellos le reclaman porque ella no es parte de ese juego, y sin ella tampoco podrán volver a la Tierra Dorada. Lambda Delta les da unos cristales para que puedan cruzar el mar de fragmentos, mencionando que ellos no durarían un segundo contra Verum, pero ella quizás pueda hacer algo. Ella se disculpa por haberles robado su momento de brillar, y pese a que no verá el final del juego, se hace una idea de cómo terminará, esperando volver a verlos cuando los créditos de su final feliz comiencen a bajar. Por todo esto, Lambda reflexiona que si se hubiera rendido, tal vez le hubieran perdonado unos cuantos siglos, concluyendo que ella ama conceder deseos con certeza y también ama a quienes no escatiman esfuerzos en realizarlos. Ella ataca a los gatos de Verum, y como estos estallan, Veroncaster declara que le hubiera gustado verla en la fiesta, ante lo que Lambda Delta contesta que es más romántico cuando se susurran su amor a solas. A la vez que Engie se da cuenta que Eva Beatrice rompió el círculo mágico, Veroncaster y Lambda Delta comienzan a pelear. Veroncaster le pregunta cuál es el significado de ponerse del lado de Batora, aclarando que enfrentarse a ella la convierte en enemiga de Featherin, pero Lambda contesta que a ella le gusta molestar a las personas que le importan, diciéndole a Verum que la ama. Veroncaster la invita a que le diga eso cuando le arranque las extremidades, diciéndole que la quiere, y le atravesará el trasero con una estaca, hecho que emociona a Lambda. Ella la ataca, lo cual Veroncaster logra contener, expresando lo hermoso que fue su ataque, y cuando se propone a contraatacar, Lambda activa una masa antigravedad, diciéndole que deje de ser terca y vaya a sus brazos para ver un final más entretenido. Verum replica que el final que ella busca es más satisfactorio, donde expondrá la ilusión de la bruja, motivo por el que Lambda señala que la diferencia en sus gustos son muy profundos, pero expresa que eso es lo que ama de Veroncaster. Lambda la ataca por sorpresa, y como Veroncaster desaparece, Lambda declara que ella solo pretende estar a su mismo nivel, actándose de lo poderosa que es. Sin embargo, el dulce que se come no sabe Veroncaster, momento en el que ella aparece detrás de Lambda. Por esto, ambas proclaman su amor gane quien gane, atacándose mutuamente. Paralelamente, Erika ordena a las cabras que ataquen, las cuales hieren a Lucifer, hecho por el que Will la cubre, pero se da cuenta que estas son más fuertes que las anteriores. Él ve a Canon luchando contra varias, instante en el que unas versiones malvadas de Jessica y Canon lo atacan mientras vociferan que Jessica es la culpable y Canon no existe, cosa que Canon logra esquivar. A través de esto, Canon se da cuenta que esa es una teoría del futuro que niega su existencia y culpa a Jessica por todo. Erika se ríe diciendo que no podrán hacer nada contra la imaginación de millones de personas creando teorías, y pese
pese a que Canon se resiste, la Jessica malvada se propone a darle el golpe final. La verdadera Jessica la golpea, declarando que ella no negará a Canon, recordando cuando se lo presentó a sus amigas en el festival escolar, sentenciando que Canon existe. Ambos proclaman que su amor es la verdad, hecho por el que Jessica expresa que le hace feliz poder luchar juntos, lamentándose no poder cortar su pastel de bodas, a lo que Canon agrega que cortarán otra cosa que no es un pastel, ante lo que Jessica menciona que lo que más le gusta de Canon son sus respuestas raras. A su vez, Yoji protege a Shannon de un Yoji malvado, el cual indica que su amor es solo una ilusión, ante lo que Yoji comenta que si bien él nunca se ha metido en una pelea por sí mismo, él nunca perdonará a quien moleste a las personas preciadas para él, derrotando a su copia malvada. Seguido a eso, una copia de Shannon le dice que ella solo lo quería por su herencia, motivo por el que Shannon activa su escudo, aclarando que su amor por Yoji es puro, cosa de la que hay pruebas en sus cartas. La copia de Shannon contesta que el escudo de Shannon y la espada de Canon son solo ilusiones, además de que las cartas de Shannon no son una prueba de su amor. Shannon entonces sentencia que los observadores lamentables no saben lo que es el amor, por lo que nunca entenderán los sentimientos de una persona, ni podrían leer un misterio, volándole la cabeza para luego tomarle la mano a Yoji. Erika se frustra, vociferando que los Ushiromiya deberían estar muertos, razón por la que Kinzo le ordena que no tome el apellido Ushiromiya a la ligera. Erika lo corta, señalando que él murió antes de 1986, para que seguidamente Kinzo le diga a todos que caminen sobre su cadáver porque los Ushiromiya nunca deben mirar atrás. Erika corta a Natsuhi, culpándola de ser una asesina, momento en el que Kraus asume que es su culpa que Natsuhi haya caído en la locura. Erika lo ataca llamándolo inversionista incompetente, ante lo que Kraus contesta que si bien lo es, nadie puede negar sus habilidades en el boxeo, conectando a Erika en el mentón. Ella contraataca, instante en el que Erosa la impacta con los lingotes de oro, por lo que Erika le ordena a las cabras que vayan por María y Rosa, ante lo que Rosa los invita a que la ataquen. María declara que nunca podrán negar el amor de su madre, hecho por el que Erika contesta que Rosa siempre dejaba sola a María por buscar amantes, señalando lo mala madre que Rosa es. En ese instante, Erika es puesta en el suelo y Rosa le pone la escopeta en la boca mientras expresa que ella sabe mejor que nadie lo mala madre que fue, pero aún así, María es su querida hija. Erika logra escapar del disparo para luego recibir un rasguño del ataque de Rosa. Inmediatamente, ella siente que dos bolas colisionan cerca de su cabeza, razón por la que Kirie y Rudolph declaran que ellos solían practicar tiro al plato, aconsejándole que mejore sus habilidades de vuelo. Erika se pregunta si ella es la que está siendo acorralada, momento en el que Dlanor la ataca por sorpresa, quien le pregunta si se divierte al destruir el corazón de los demás, y Erika contesta que eso es lo que hace una violadora intelectual. Dlanor entonces declara que la liberará antes de que pueda sentir dolor y cargue con más pecados, pero cuando la ataca, descubre que era una copia de Erika. Ella le ordena a los barcos que bajen las anclas y disparen los cañones, destruyendo la Tierra Dorada, instante en el que una copia de Batora toma a Jessica por el cuello, preguntándole qué cara pondrían Natsuhi y Canon si la despedaza. Él contrarresta los ataques de Jessica y Yoji, declarando que él es el culpable y ellos son las víctimas, motivo por el que Beatrice encara a Erika enojada. Erika le dice que ese Batora pertenece a la caja del gato del futuro, acotando que mientras más gente alimente la teoría de que él es el culpable, más fuerte se hará, preguntándole a Beato que se siente que su caja del gato sea profanada por el peor novio del mundo. Beatrice entonces declara en rojo que Batora no es el culpable
Engie, haciendo que la copia desaparezca, ordenándole a Erika que no denigre a su príncipe con algo como eso. Y como Erika le dice que ella permitió eso al dejar la caja del gato con tantos espacios, Beatrice contesta que sabe que es su culpa y que incluso ha dañado a Engie, pero no permitirá que las fantasías egoístas del futuro manchen sus verdaderos corazones. Erika se burla de ella por decir eso, hecho por el que Beatrice exclama que le concederá su duelo final. Mientras la Tierra Dorada sigue siendo destruida, Erika le pregunta si no cree que ese es un final adecuado para su historia, ante lo que Beatrice contesta que aunque la Tierra Dorada llegue a su fin, nadie podrá borrar que ellos existen allí, proclamando que pese a que caigan, ellos no serán derrotados porque Engie recibirá su mensaje y podrá vivir feliz, cosa que es su victoria. Erika contesta que ella puede romper a Engie fácilmente, puesto que al final la verdad está por encima de todo, incluso de la belleza, diciéndole en azul que abandone esa ilusión y vaya al infierno, puesto que su juego terminará ahí, y mientras la llama Yasuda Sayo le ordena que desaparezca. Por otro lado, Beruncaster le pregunta a Lambda si todavía está viva, agregando que pensaba que podrían construir un universo. A la vez que Batora se pregunta si ella perdió, Beruncaster encuentra una galleta, reconociéndola como Lambda, por lo que se la come, diciéndole que vivirá con ella a partir de ese momento y que la quiere. Sin embargo, Lambda le contesta que también la quiere desde su estómago, haciéndola estallar, señalando que Berm tiene el mal hábito de comerse cualquier dulce, jactándose de que le hizo creer a Beruncaster que había ganado. Debido a eso, Beruncaster se enoja más y Lambda Delta la invita a pelear. No obstante, Featherin aparece, informándole a Berm que es momento de que prepare la llave. Ella saluda a Lambda Delta, hecho por el que Lambda se muestra nerviosa, reflexionando que Featherin es la gran bruja legendaria que regresó viva de la tierra de los dioses y que las mira desde un plano más alto donde las ve como peones para matar su aburrimiento de la misma manera que Lambda y Berm ven a los humanos. Featherin apura a Beruncaster, hecho por el que Berm le dice a Lambda que si le revela dónde está Batora, ella olvidará todo lo que pasó y no habrán represalias. Lambda Delta le pregunta si le tiene miedo a Batora, a pesar de ser la bruja de los milagros, ante lo que Beruncaster contesta que por eso mismo ella sabe que los insectos como Batora son los más capaces de hacer milagros, para luego señalar que sabe que solo está ayudando a Batora para hacer las cosas más emocionantes porque odia el aburrimiento. Seguidamente, Beruncaster se dirige hacia la habitación donde está la llave, motivo por el que Lambda la ataca, declarando que hasta allí llegó, dejándole el resto a Batora y Engie. Featherin le pregunta qué significa eso, recordándole que un ataque contra Sumiko es un ataque contra ella, declarando que se disculpa si ella ha sido descortés con ella o con Sumiko, pero añade que si mal no recuerda, Lambda no tiene Miko en ese momento. Debido a eso, Lambda Delta expresa que en realidad tiene varios Miko y no abandonará a aquellos que creen con certeza en un final. Featherin le aconseja que abandone ese escenario. Sin embargo, Lambda sostiene que la historia de Batora es mucho más interesante que la suya, asegurando que ella ganará el premio a la mejor actriz de reparto. Featherin la invita a que prosiga si su guión está listo, instante en el que Lambda reflexiona que si logra darle en el dispositivo alrededor de su cabeza, el cual es su punto débil, la podría derrotar, y mientras Featherin declara que le otorgará un final atractivo, Lambda la ataca. Sin embargo, Featherin la detiene, asegurando que ella es la única que escribirá el guión de lo que sucederá, escribiendo que después de atacar, Lambda Delta fue derrotada y asesinada por ella, estrellándose contra las estanterías y quedando destrozada, concluyendo que más tarde escribirá un final espectacular por su valentía. Por este motivo,
motivo, Lambda choca con la estantería y mientras sus extremidades se separan de su cuerpo, la llama monstruo, hecho por el que Feathering menciona que la gente la suele elogiar llamándola así. Engie y Batora se lamentan por la muerte de Lambda, momento en el que el sello se termina de romper y Batora toma la llave, recalcando que eso fue posible gracias a la valentía de Lambda Delta. No obstante, los fragmentos que ella les dio para regresar a la Tierra Dorada escapan de sus manos, instante en el que Bernkastel le dice a Engie que pensaba que no la volvería a encontrar. Ella declara que si Lambda hubiera sido más inteligente, habrían podido escapar, llamándola idiota, razón por la que Batora la conecta en la quijada, logrando esquivar a Batora cuando este se proponía golpearla de nuevo. A la vez que se queja del golpe, Feathering señala que ha pasado mucho tiempo desde que sintió dolor, a lo que Batora le dice que el dolor, debido a sus palabras hirientes a su amiga, es peor que eso. Bernkastel le dice que ellos solo eran juguetes para Lambda, hecho por el que Batora la vuelve a atacar, y Bernkastel se pregunta cómo es posible que Batora pueda seguirle el ritmo. Por esto, Batora comenta que pese a ser los personajes de un juego para ella, Lambda se sacrificó por el bien de ellos, asestándole una patada a Bern, mientras le exige que retire sus palabras. Bernkastel le grita a Feathering que la ayude, motivo por el que ella contesta que está ocupada escribiendo el final de Lambda Delta, pero les dice a sus gatos que la ayuden. Estos encaran a Batora, momento en el que Bernkastel explica que los gatos de Feathering son los restos de los protagonistas de otros juegos, los cuales son muy superiores a Batora, ordenándoles que lo destruyan. Luego de que lanzan su ataque, Batora se muestra ileso, ante lo que Bernkastel se pregunta qué está pasando, y Feathering aplaude a Batora, comentando que sus gatos no podrán hacer nada porque no hay lugar en esa historia para que ellos puedan intervenir, sentenciando que esa es su historia y solo Batora y los demás pueden reconstruirla. De este modo, Feathering explica que como la creación de una historia es un privilegio que se le otorga al maestro del juego, ella volverá a ser una observadora, disculpándose con Batora por lo que Bern dijo sobre Lambda, señalando que Batora es el que tiene el derecho a terminar de contar su historia. Seguidamente, Feathering indica que Bernkastel también es maestra de ese juego, cosa que es extremadamente extraña, razón por la que Feathering se siente fascinada, diciéndoles a Engie y Batora que si pueden superar a Bern en el juego, garantizará su regreso a la Tierra Dorada. Debido a eso, Bernkastel le da permiso a Erika para que pase, quien le informa que la Tierra Dorada fue destruida, y como Engie se muestra escéptica, ella les muestra el corazón de Beatrice. Bernkastel comenta que todavía está latiendo, ante lo que Engie le dice a Batora que es solo un plan de Bernkastel para quebrar su espíritu, puesto que la Tierra Dorada no puede ser destruida. Bernkastel contesta que la bruja del futuro sería capaz de que eso sea así si ella lo cree, motivo por el que Bernkastel arroja el corazón de Beatrice, declarando en rojo que Beatrice murió en 1986 y junto a ella perecieron los miembros de la familia y la Tierra Dorada que creó, por lo que ninguno de ellos volverá con Engie. De este modo, Bernkastel añade que si bien la bruja del futuro es libre de interpretar y sobreescribir la historia, ella no puede crear una nueva ignorando los hechos que ya ocurrieron, por lo que no puede anular las muertes de sus familiares, ya sea la física o la espiritual. Engie cae de rodillas desmoralizada, hecho por el que Batora la anima a que sea fuerte, recordándole lo que prometió, ante lo que Engie contesta que ella es consciente de que nadie volverá y que de todos modos debería seguir viviendo, pero aún así ella se pregunta si queda esperanza para ella cuando hasta el lugar donde podía encontrar paz fue negado. Bernkastel le recuerda que Batora está muerto, momento en el que Batora le dice que no llore, señalando que ella es una bruja que vive en el futuro y que puede ir más allá de la vida y la muerte, para luego
acusar a Veruncastel de ser la muerte, quien solo tentó a Enge con mostrarle la verdad para que ella saltara del edificio, de modo que ella perdiera la esperanza y su futuro. Bátora entonces proclama que liberará a Enge de sus cadenas, motivo por el que Veruncastel lo reta a jugar con las reglas de sus juegos, sentenciando que lo abrumará con todas sus preguntas para luego borrar su existencia delante de los ojos de Enge. Mientras lo ataca, Veruncastel le informa que si no responde inmediatamente, morirá. Bátora logra esquivar sus ataques, señalando que así como no hay un misterio que no pueda resolver, no existe un destino ineludible, razón por la que Erika elogia el hecho de que Bátora haya leído tantos libros de misterio y sea capaz de resolver los misterios de Veruncastel con solo un vistazo. No obstante, ella indica que son demasiados, por lo que no ocurrirá un milagro, diciéndole a Enge que toda su familia y las criaturas imaginarias se han ido y por ende nadie la vendrá a rescatar. En ese momento, Veruncastel acorrala a Bátora, quien declara que como esa es la última imagen que le dejará a Enge, no será una donde él esté huyendo, invitando a Enge a que piense que si bien ella estuvo 12 años buscando la verdad, ese no era su deseo más grande. Bátora añade que él preparó el juego final porque quería proteger su deseo, y pese a que Enge perdió la esperanza cuando leyó el libro de la única verdad, Bátora le pregunta si realmente ha perdido, animándola a reflexionar sobre qué es lo que tiene ahora. En ese instante, Bátora es partido a la mitad, motivo por el que Enge le pide que no la deje sola mientras llora. Veruncastel comenta que fue más difícil de lo que pensaba, pero de todos modos es un jaque mate, y a pesar de que Enge se dice a sí misma que debe pelear, ella concluye que lo ha perdido todo, y buscar la verdad solo le trajo desesperación. Y si bien en la Tierra Dorada pudo ver los verdaderos sentimientos de su familia, esta también fue convertida en polvo. A través de esto, Enge reflexiona que la fiesta de Halloween se perderá en el océano de los fragmentos, preguntándose por qué siente ese dolor tan caliente en su pecho pese a haberlo perdido todo. Enge entonces se da cuenta que es porque todos continúan brillando en su corazón, recordando a los demás, pidiéndole que viva, y a Bátora diciéndole que ellos siempre la estarán protegiendo, puesto que ellos solo quieren su felicidad. Mediante esto, Enge concluye que ella es la única que sabe la verdad de ellos, comenzando a brillar, razonando que escapar de la realidad es casi igual a la muerte, por lo que necesita confiar en su poder para llenarse de fuerza y poder vivir en la realidad, momento en el que Bátora aparece pidiendo el segundo round. Veruncastel pregunta cómo es eso posible, puesto que ella confirmó la muerte de Bátora en rojo, a lo que Enge contesta que su hermano está vivo, y Bátora comenta que tal vez fue un milagro. Veruncastel le reclama por hablar de milagros frente a la bruja de los milagros, vociferando en rojo que no hay nadie a quien Enge pueda abrir su corazón. Atacándola, Enge responde en dorado que sí los hay, y todos ellos la mantendrán a salvo, instante en el que las hermanas del purgatorio junto a Beatrice disipan el ataque de Veruncastel. Veruncastel insiste en que ella dijo en rojo la muerte de Beatrice, además de que ella misma aplastó su corazón. Sin embargo, Enge responde que ella no lo aceptará, y si bien al maldito resto del mundo le da la gana de negar a su familia y decir que esa es la única verdad, ella sabe que todos están vivos. De este modo, Enge declara que ella reconstruirá la Tierra Dorada en su corazón, y será un lugar donde ellos puedan descansar en paz, puesto que al final ella conoce a su familia, puesto que son una mezcla de luces y sombras, así como un crepúsculo, expresando que ellos están vivos, y mientras ella siga mirando al futuro, sus almas siempre la acompañarán. Enge se transforma, proclamando que ella es Enge Beatrice, la bruja dorada, eterna y de la resurrección, momento en el que María la elogia porque al fin es una bruja. Veruncastel grita que nadie se creería eso, ante lo que Enge contesta que sus verdades rojas no pueden dañar su mundo, hecho por el que Veruncastel declara en rojo que Enge morirá en 1998. Debido a eso, Enge contesta que ella le prometió a Bátora que vivirá, por lo que no se rendirá,
momento en el que un águila dorada aparece y Engie manifiesta que el águila de los Ushiromiya no sucumbe ante nadie. Veruncastel intenta contraatacar, diciendo en rojo que Kinzo, Natsuhi y Kraus están muertos, pero Engie anula esto, y como Veruncastel pregunta qué es esa verdad dorada, Engie responde que es un corazón con fe, agregando que la auténtica magia solo puede ser usada por alguien que acepta la verdad, y como ya la ha superado, su verdad roja no puede hacerle nada. Veruncastel vocifera que no aceptará eso, pero el águila la consume, y Engie proclama que es un jaque mate. Bátora y los demás festejan porque lo pudo hacer, a lo que Engie comenta que fue gracias a ellos porque le dieron alas a su corazón para volar a donde ella quiera. Al momento que Erika atrapa a Veruncastel convertida en gato, Engie les dice que mientras no rasguñen su verdad, ella no les hará nada, para luego reclamarle a Beato por ser tan cariñosa con Bátora, y como Beato expresa que deberá seguir aguantando sus muestras de afecto, Engie la manda a volar. Saktaro y Mammon la felicitan por convertirse en bruja, para que seguido a eso, Mammon le diga que ahora podrán estar juntas, hecho por el que Engie recuerda todo lo malo que dijo, contestando que las toxinas antimágicas no se interpondrán y estarán con ella por toda la eternidad. Ellos cargan a Engie, pero se les cae, señalando que es culpa de Engie por ser tan pesada, instante en el que Featherin la felicita, proponiendo otorgarle el título de Lady porque su historia fue muy disfrutable. Engie se muestra recelosa, hecho por el que Featherin le dice que ella no está allí para combatir, agradeciéndole por no haber matado a su Miko, y como Engie contesta que no puede dejar pasar que mató a Lambda Delta, Featherin asegura que reescribirá la conclusión de Lambda. Featherin le informa que la llave ha vuelto a su posesión, a lo que Engie le pide que no publique el libro de la única verdad. Featherin le pregunta si está segura, puesto que si el libro permanece cerrado, la verdad seguirá escondida en la caja del gato, cosa que permitirá la existencia de incontables fantasías sobre lo que pasó. Debido a eso, Engie contesta que no importa si se revela o no, puesto que, como los humanos no pueden ver la verdad roja, seguirán creyendo lo que quieran creer. Además de que en el libro solo está el resultado y no la historia completa, por lo que prefiere pensar en su familia y no seguirlos castigando con más juegos para que puedan descansar en paz. Featherin entonces le dice que se limitará a observar lo que elija, para luego decirle a Bátora que como su Miko es una gata olvidadiza pero también rencorosa, debería terminar el ritual del juego final, cosa que Bátora acepta, notificándole a Engie que llegó el final. La llave comienza a brillar y dos puertas aparecen, donde Bátora explica que Beato le hará una pregunta y ella deberá elegir una de las puertas para ir al futuro, pero también puede elegir quedarse allí, por lo que no se le haría la pregunta. Engie expresa que quiere elegir su camino al futuro, motivo por el que Beatrice le pide que mire su mano izquierda para luego cerrarla y pedirle que siga su dedo índice, y después de unos movimientos, ella le muestra que en su mano derecha hay un caramelo. Beato le pregunta si es un truco o es magia, ante lo que Engie expone que es un truco barato porque simplemente la distrajo con la mano izquierda a la vez que siempre tuvo el caramelo en la mano derecha. Sin embargo, Engie señala que ahora ella también puede usar su magia, reflexionando que Beato le enseñó eso para alegrarla, por lo que ahora es su turno de alegrar a alguien más, puesto que no importa qué tipo de magia sea, no se puede usar adecuadamente si no se entiende su propósito oculto y la verdad que reside dentro de ella, y como sin amor la verdad no puede ser vista, Engie le agradece, musitando en dorado que fue la más bella de las magias. Ella promete que se encargará de que la magia blanca sea heredada, y Bátora le da su premio de la fiesta de Halloween, comentando que es lo de esa vez, y si bien al principio del juego pensaba que ella no debería conocer la única verdad, Engie pudo aceptar esa verdad y sus corazones, por lo que ahora está parada allí como una bruja, señalando lo fuerte que se ha vuelto. Por todo esto, Engie expresa que tal vez ella no necesita
necesitaba saber todo eso, pero como solo es una humana, no puede saber el resultado hasta no haber abierto la caja, concluyendo que lo importante está en cómo ella elija vivir, sentenciando que ya no se quedará atrás porque todos le dieron su corazón con la verdad, por lo que vivirá en el futuro sin ningún arrepentimiento. Batora le dice que ahora ella es capaz de superar cualquier desafío, diciéndole que es momento de irse, y como Engie hace ademán de volver, Batora le recuerda que el águila de los Ushiromiya jamás retrocede. Engie menciona que tiene razón, y mientras vuelve a ser humana, ella les agradece a todos, expresando que no es un adiós, porque ellos siempre estarán juntos, y a la vez que Batora le dice que siempre estarán detrás de ella, Engie salta hacia el mundo real, reflexionando entre lágrimas que los verá después. Luego de que se va, Eva, Beatrice y Batora hacen desaparecer las puertas, y Featherin les anuncia que debe guardar sus tableros de juego, instante en el que Batora le pide a Eva Beatrice que cuide de Engie, y seguidamente Beato y los demás desaparecen. Batora se despide de Erika, quien se lamenta que a diferencia de Engie, que buscó su propia verdad, ella le dio la espalda, expresando que ya no sabe qué clase de bruja es, ante lo que Batora le recuerda que ella es una detective. Erika le dice que tiene razón, agregando que como donde hay un crimen tiene que haber un detective, ella estará allí cuando la familia Ushiromiya se vea involucrada en otro incidente, refiriéndose a Batora como su rival, esperando poder medir sus ingenios de nuevo. La Tierra Dorada se transforma en una rosa que Featherin sostiene, pidiéndole a Erika que cuide a su gata, porque ella debe limpiar algunas cosas en el otro mundo. Paralelamente, Engie vuelve en sí en el barco rumbo a Arokenjima, donde ella reflexiona que ha estado soñando por un largo tiempo, notando que tiene lo que Batora le dio, pero lo tira al mar, diciéndole a Amakusa que se despojó de su viejo corazón y emergió de nuevo, declarando que se embarcará en una nueva vida. A través de esto, ella le dice a Amakusa que planea vender las acciones del grupo Ushiromiya y darle el dinero a alguna organización benéfica para deshacerse del cascarón de la antigua Engie. Amakusa señala que si hace eso, podría destruir toda la compañía y Okonogi se sentiría ofendido, cosa a la que Engie replica que sabe que también hará enojar a los Sumadera, por lo que le pregunta a Amakusa cuál sería la mejor solución, y Amakusa sugiere que debería charlarlo con Okonogi. Engie acota que Arokenjima sería el escenario perfecto para un crimen puesto que está deshabitada, recalcando el hecho de que los Sumadera fueron a verla cuando estaba reunida con Okonogi, pero Amakusa replica que es ridículo que Okonogi la haya vendido puesto que le dio un guardaespaldas. Engie entonces argumenta que Okonogi quiere que tanto los Sumadera como ella estén en deuda con él, teorizando que si los sicarios de los Sumadera la matan y Amakusa los mata, Okonogi tendrá vía libre para negociar con los Sumadera y de este modo los tendrá en la palma de su mano, además de ser la oportunidad perfecta de deshacerse de Kasumi por ser demasiado extremista hasta dentro de la propia familia. Amakusa contesta que es una historia entretenida, momento en el que Engie señala las armas que trae Amakusa en el bolso de Gorf, preguntándose por qué su guardaespaldas necesitaría un rifle de última generación y una metralleta alemana, ante lo que Amakusa replica que nunca se sabe lo que pueda pasar. Mediante esto, Engie teoriza que Amakusa tenía planeado dejar que Kasumi la emboscara y los eliminaría con sus armas. Engie entonces recalca que había un arma más, la cual Amakusa siempre tiene consigo y que se ve bastante gastada, apuntando a Amakusa con la misma. Engie señala que ese es el mismo tipo de arma que Kasumi preparó, indicando que es una Tokarev, y como esta se puede encontrar fácilmente en el mercado negro, es el tipo de arma que los Sumadera podrían conseguir, haciendo énfasis en el hecho de que probablemente Amakusa estaba intercambiando información con los sicarios y sabía que ellos tenían Tokarev. Debido a eso, Engie concluye que Amakusa
Tenía planeado usarla de carnada para acabar con Kasumi y sus hombres, para luego matar a Engie y hacer parecer que fue un enfrentamiento, cuestión que dejaría satisfechos a Okonogi y los Sumadera. Engie declara que ese tipo de razonamiento es solo posible para Ushiromiya Engie, instante en el que Amakusa le dice que la pistola tiene el seguro puesto, pero Engie responde que ella sabe que una Tokarev no tiene seguro, disparándole para luego rematarlo en la cabeza, sentenciando que no necesita ser médico para confirmar la muerte. Kawabata le pregunta qué hizo, razón por la que Engie comenta que probablemente Kawabata estaba ganando tiempo cuando dijo que estaba preparando el barco, añadiendo que en la caja del gato hay un Kawabata que la traicionó y uno que no la ha traicionado. No obstante, el único modo de saber si la traicionó es matando al gato con sus propias manos. Erika la elogia por su deducción, a lo que Engie responde que no la había visto y Erika contesta que ella estará en cualquier lugar donde alguien exponga la verdad. Engie declara que forjará su futuro a su manera, preguntándose qué comprenderá al final de ese proceso, acotando que la verdad no tiene ningún valor. Sin embargo, ella menciona que la cara de sorpresa que puso Amakusa cuando fue descubierto no fue un mal premio, cuestión con la que Erika está de acuerdo. Por todo esto, Engie reflexiona que ese hubiera sido el resultado de su otro yo si hubiese buscado exponer la verdad, convirtiéndose en una bruja reveladora y continuando el ciclo de miseria, pero como ahora entiende la magia, ella vivirá su vida. Engie entonces despierta en la red de seguridad, recordando que saltó para averiguar la verdad y todos la ayudaron para salvar su corazón roto. Ella observa el cielo nocturno, diciéndose a sí misma que está lejos del cielo y de la tierra, por lo que debe volver a su mundo con los pies en el suelo, sin perder de vista lo importante y atesorando la verdad que ellos le dieron. Los hombres de Kasumi le dicen que buscarán ayuda, motivo por el que Engie les pide que le den un teléfono, llamando a Okonogi, a quien le dice que le regalará el grupo Ushiromiya con un par de solicitudes a cambio. Ella le dice que ya no venderá las acciones que heredó de Eva y lo dejará todo en sus manos, por lo que hablarán sobre el futuro de la compañía en persona. Y mientras recuerda lo que le dijo Berencastel, Engie reflexiona que la Ushiromiya Engie, que estaba obsesionada con el pasado, simplemente cayó del edificio y murió, por lo que ahora empezará de cero, puesto que ahora es la bruja Engie y ha decidido vivir como una bruja blanca. Por otro lado, varias personas se quejan de que Hachiyo no hará público el contenido del diario, quien alega que todo ese asunto no les incumbe porque no son familiares de las víctimas y nadie tiene derecho a revelar algo como eso por curiosidad, invitando a su gata Verum a retirarse de la sala. A raíz de esto, la opinión pública empezó a dividirse, señalando que tal vez no era apropiado hablar sobre lo que pasó en Rokkenjima, y con el tiempo, la gente comenzó a perder el interés. Mediante esto, Featherin comenta que eso detendrá el flujo de personas que buscan mirar dentro del juego, mencionando que si bien una caja del gato sin abrir genera curiosidad para que se revelen sus secretos, el hecho de que alguien entendiera la verdad en su corazón era la esperanza de esa chica. Por todo esto, ella le pide que pueda descansar en paz, sumiendo a la rosa junto a la llave en el abismo del olvido. Posteriormente, Okonogi le notifica que ya todo está listo, diciéndole que puede dejar que él se encargue de lo demás, y Engie le pide que cuide bien del grupo Ushiromiya. Okonogi le dice que en sus últimos años, Eva estaba un poco perturbada, por lo que es probable que le dijera cosas duras, pero esos no eran sus verdaderos sentimientos, cosa con la que Engie está de acuerdo, comentando que ella también le dijo cosas crueles, recordándole a Okonogi que sin amor la verdad no puede ser vista. Engie reflexiona que fue un largo viaje solo para entender esas palabras, momento en el que Okonogi le dice que ellos se asegurarán de que no le falte nada, y como Engie le pregunta si no tendrá problemas con los Sumadera, Okonogi contesta que estará bien, agradeciéndole por nombrarlo su guardián, mencionando lo feliz que estaría Eva porque la decisión de Engie protegerá a la empresa
que Eva creó. Engie declara que lo más importante es que podrá retirarse en paz, comentando que se volverá escritora o mangaka si es buena dibujando, pero estará feliz mientras pueda transmitir su corazón a alguien más. Ella se decepciona cuando ve que Amakusa es su chofer, para luego notificarle que esa será la última vez que la pueda llamar Engie, por lo que Okonogi le pide que le notifique cuál será su nuevo nombre para luego despedirse de ella. Engie le pide a Amakusa que la lleve al cementerio, donde Engie señala que es la primera vez que viene por sí sola, momento en el que Amakusa se burla de ella por los pechos de juguete que puso en la tumba de Batora, y Engie responde que eso fue lo que su hermano pidió, recordándole a Amakusa que él fue quien compró los pechos. Seguidamente, ella declara ante las tumbas que dará un paso hacia el futuro, momento en el que ve a Batora jugando con los pechos y Beato le reclama, alegando que puede tocarle los suyos, pero Batora replica que solo es excitante cuando son los pechos de una chica recatada. Por esto, Engie se ve rodeada por todos y Batora le pide que vuelva a visitarlos, para que seguido a eso, Beato exprese que ellos siempre estarán en su corazón y mientras ella viva, podrán estar juntos. Luego, Amakusa le pregunta a dónde irá, hecho por el que Engie expresa que preferiría estar en un lugar donde pueda ver el océano, instante en el que Engie reflexiona que si bien cambiará de nombre y comenzará una nueva vida, eso no cambiará el hecho de que ella es Engie y tiene una misión como Engie Beatrice, porque después de todo, ella es la bruja eterna del oro y la resurrección, la última miembro de la Marie Sorcière y la bruja que vivirá en el futuro. Todo esto mientras las gaviotas graznan. Paralelamente, Featherin comenta que ya terminó de escribirlo todo, pero se pregunta hasta qué punto hay que llevar una historia para que sea considerada completa, concluyendo que una historia debe ser puesta en la caja del gato en el momento adecuado para dejar lo que sigue en la mente de los espectadores, acotando que esa será su despedida. Por otro lado, Lambda le pide a Verum que la cosa con más gentileza, y como Verum la lame, Lambda suelta un gemido para luego agradecerle por ayudarla a tomar su forma de nuevo. Erika llega con un sobre de sal de sésamo, por lo que Verum le ordena que lo derrame y separe con los palillos la sal del sésamo y que después lo meta de nuevo en la bolsa, cosa que Erika acepta encantada. Veruncaster le notifica que le llegó una carta que parece ser de Dlanor, ordenándole que se vaya porque ella es la detective, y como Lambda señala que no sabe ya si son amigas o enemigas, Veruncaster le expresa que ella solo quiere a Lambda Delta. Debido a eso, Erika toma el brazo de Lambda, haciéndole cosquillas en la axila. Cuando lee la carta, Erika le informa que Gertrude fue promovida a inquisidora, Cornelia está aprendiendo artes marciales, Will hizo una fortuna con los mercados de cambio extranjeros y suele jugar badminton con Leon, además de que Dlanor está esperando que ocurra algún incidente para tomar un descanso de tener que estar poniendo sellos. Erika agrega que también hay noticias sobre las Chesta, pero Veruncaster le pide que pare, comentando que es mejor dosificar la información, diciéndole a Lambda que ya terminó de coserle el brazo, y Verum propone que hagan una pausa para el té. Veruncaster le pregunta a dónde irá, ante lo que Lambda Delta responde que se irá lejos de ella, comentando que espera que Verum no sea la villana en la próxima historia, a lo que Veruncaster contesta que pensaba que había sido divertido, preguntándose qué tipo de historia encontrarán. De esta manera, ellas musitan que para dos amantes, el mar de fragmentos es un lugar pequeño, proponiendo a reunirse cuando algo llore otra vez. A través de esto, se nos muestra que el 5 de octubre del 86 a la 1 AM, Shannon despierta recordando que fue disparada por alguien, y como nota un dolor en su hombro, señala que seguramente le dispararon con la escopeta con cartuchos vacíos. Ella ve los cadáveres, concluyendo que ya es tarde, y todos los seres preciados para ella serán asesinados, pero Shannon tira el anillo y sale corriendo, diciéndose a sí misma que no es necesario que nadie más muera. No obstante, ella se derrumba cuando descubre el cadáver de Joji, recordando su compromiso, concluyendo que debe evitar que a Batora y los demás le pase lo mismo. Sin embargo, ella encuentra los cadáveres de Jessica, María y los demás cuando va a la mansión
habitación, para luego volver a la habitación del oro y encontrar a Batora contemplando los cuerpos. Ella escucha unos pasos y como recuerda que Kirie fue la que le disparó, Shannon le toma la mano para sacarlo de allí, instante en el que Eva entra a la habitación y encuentra el anillo. Cuando llegan al pasillo subterráneo, Batora se la quita de encima, recordando que encontró a todos muertos, por lo que grita que hay un asesino en la isla y deben llamar a la policía. Él le pregunta si es la Beatrice de la carta, cuestionándose si lo matará también, ante lo que Shannon expresa que quiere salvarlo, momento en el que Batora se da cuenta que ella es Shannon por su voz. Batora logra ver que está herida en el hombro, preguntándole si vio al asesino, y como vocifera que lo matará, Shannon le dice que no debe seguir el asesinato entre familiares. Batora queda en shock, preguntándose si su padre lo hizo, pero recuerda que no vio el cuerpo de Eva, cuestionándose si fue ella, concluyendo que todo eso es enfermo. Batora insiste en que tienen que llamar a la policía, a lo que Shannon le aconseja que vuelva, mencionando que no pueden llamar a la policía y lo mejor será esconderse, pero como Batora se propone a irse, Shannon le pide que no la deje sola, informándole que si siguen el túnel podrán encontrar un bote y solo es cuestión de esperar que pase la tormenta. Batora comenta que si bien no pueden reducir al asesino, todavía pueden salvar a Kinzu y Cannon, pero Shannon le expone que solo quedan ellos dos vivos, ante lo que Batora le pregunta cómo llegaron a eso, pero le cuestiona a Shannon cómo sabe ella lo que está ocurriendo, además de por qué está vestida así. Por todo esto, Shannon acota que es mejor que se alejen de ahí, pidiéndole que la escuche hasta el final y después la puede despreciar si quiere, revelándole que ella es el humano que es a la vez Shannon, Cannon, Yasuda Sayo y la tercera bruja dorada Beatrice, agregando que ha estado esperando su regreso. De esta manera, Shannon le cuenta todo, omitiendo las partes más duras de admitir, y Batora fue lo suficientemente considerado para no preguntarle al respecto. Batora le inquiere si en verdad pensaba matarlos a todos, ante lo que Shannon responde que así era hasta que los adultos resolvieron el epitafio y estalló su batalla por el oro, y pese a que ella estuvo allí cuando comenzó el conflicto, no hizo nada para detenerlo. Ella concluye que esa atrocidad es su pecado, diciéndole que la puede matar si quiere, puesto que ella planeaba hacer lo mismo con él. Sin embargo, Batora acota que probablemente ella ha sufrido mucho por bastante tiempo, preguntándose si hubiera podido salvarla si él resolvía el epitafio, concluyendo que ella no tiene la culpa de eso e incluso le salvó la vida, agradeciéndole a Shannon. Ella se queja por el dolor, instante en el que Batora encuentra los caramelos que le dio María, dándole uno a Shannon, la cual reflexiona que había tantas cosas que quería compartir con él, deseando haber sabido que ese día llegaría para luego quedarse dormida en su hombro. Poco después, ella despierta al escuchar el reloj, preguntándole a Batora qué hora es, y como él le informa que son más de las 11, Shannon se da cuenta que hay menos de una hora antes de la explosión, momento en el que Batora comenta que hace un día estaba riendo junto a Jessica y Yoji, preguntando si eso es una pesadilla. Mediante esto, Shannon se da cuenta que Batora todavía está en shock, por lo que le reclama por perder su espíritu, recordándole que él es un Ushiromiya, ordenándole que se levante, y como Batora la llama Shannon, ella le recuerda que es Beatrice. Él le agradece por animarlo, y cuando se echan a correr, ella le informa que la explosión será de 1 kilómetro de diámetro, por lo que si llegan a la costa, estarán teóricamente a salvo. Batora le reclama porque eso significa que los cuerpos y las evidencias quedarán encerrados en la caja del gato, comentando que alguien podría seguir vivo, pero ella contesta que no ganan nada regresando, declarando que quiere salvarlo. Debido a eso, Batora la carga, ordenándole que no hable mientras corre, y cuando el reloj marca las 12, la isla explota, lográndose salvar por los pelos, lamentándose por la muerte de sus seres queridos. Posteriormente, Beatrice le informa que llegaron a la base de submarinos, recalcando que ese fue el lugar donde se encontraron 2 generaciones atrás, dándole a Batora un lingote de oro que trajo consigo para luego mostrarle cómo manejar el bote.
Beatrice le explica que Nijima está cerca, por lo que podrá desembarcar ahí, y como Bátora le pregunta si no vendrá, Beatrice contesta que no puede dejar ese lugar porque es la dueña de la Tierra Dorada, recalcando que no ganaría nada yéndose, pero Bátora le dice que podrá vivir. Beatrice insiste en que no puede, haciendo énfasis en que ha hecho incontables pecados e incontables mundos, ante lo que Bátora le dice que en ese mundo ella no ha cometido ningún pecado. No obstante, Beatrice le ordena que se vaya mientras todavía está de buen humor. Pero Bátora la agarra, declarando que la tomará como recuerdo de la Tierra Dorada, y como Beatrice protesta, él le dice que la llevará contra su voluntad, invitándola a cargar juntos la cruz de su pecado. Cuando salen, ella se pregunta si será capaz de vivir, ante lo que Bátora responde que después de que la atiendan, él le enseñará su mundo, y como Beatrice expresa que su mundo es muy brillante para una pecadora, Bátora manifiesta que la única manera que tiene de expiarse es vivir cada minuto con fuerza. Beatrice entonces se acerca a Bátora pidiéndole que cierre los ojos, puesto que tiene que ser maldecido por robarse a la bruja de la Tierra Dorada. Pero como Bátora no lo hace, Beatrice lo apura porque ella también está avergonzada. Bátora cierra los ojos, instante en el que Beatrice lo besa, y como Bátora hace ademán de abrir los ojos, ella lo regaña, mencionando que quiere besarlo de nuevo. Luego de que lo hace, Bátora le pide que pare porque se está volviendo muy bochornoso, ante lo que Beatrice le recuerda que ella es una bruja cruel, por lo que no puede expiar sus pecados, y cuando Bátora abre los ojos, se da cuenta que quedó solo en el bote. Al momento que se hunde con el lingote atado a su pie, Beato reflexiona que siempre ha querido morir, y si llega a sobrevivir, se descubrirá la verdad de su cuerpo maldito, y aunque Bátora la perdone, ella no puede perdonarse a sí misma, recordando que ese momento con Bátora fue como un sueño y fue una alegría demasiado grande para ella. Bátora se tira por ella, hecho por el que Beato insiste en que ella no puede vivir, y si bien le hace feliz conocer sus sentimientos, ella debe volver al mundo de las ilusiones, y Bátora al mundo real, soltando su mano, y mientras Bátora se hace más lejano, Beatrice se despide y le agradece por todo. En ese instante, una ilusión de Bátora la toma, recordándole que ella es su bruja dorada, razón por la que Beato le reclama, pero él sostiene que caerá junto a ella al abismo para desaparecer, puesto que, hasta el último momento, Beatrice será suya. De esta manera, los dos se hicieron uno y se hundieron en las entrañas del infierno, y en ese oscuro mundo donde nada se podía ver, algo relució, una rosa dorada. Descendió lentamente hasta descansar sobre una pequeña caja medio enterrada en la arena. Aquella era la caja del gato de Beatrice, la cual yacía en paz en las profundidades, y de este modo se desarrollaba una historia ubicada en el fondo del mar, la pequeña y frágil historia de una rosa dorada que brillaba débilmente, rodeada por la oscuridad del abismo. Beatrice entonces despierta en el purgatorio, preguntándose si ese es el mundo de la caja del gato, para luego ver a Bátora de espaldas. Ella se lamenta porque quería que Bátora viviera, señalando que Bátora es el tipo de persona que se tiraría al agua para salvar a alguien. No obstante, Bátora se muestra desorientado, preguntándole a Beatrice quién es. Ella se cuestiona si en verdad Bátora no recuerda nada, preguntándose si su conclusión es quedarse a la deriva entre los incontables fragmentos en la caja del gato, pero sentencia que como ella es la bruja dorada Beatrice, estará en la cima del purgatorio esperándolo para siempre. A través de esto, Beatrice se decide a comenzar lo que no llevaron a cabo cuando todavía estaban vivos, y mediante esa batalla para responder si fue una bruja o un humano, esperará el tiempo que sea necesario para que Bátora derrote sus ilusiones y recuerde su promesa. Y aunque ese juego podría ser una tortura eterna para ambos, ella solo quiere que él le dé un final apropiado a su historia, invitándolo a su tierra dorada.
Varios años después, se nos muestra que el nuevo nombre de Enji es Kotobuki Yukari, recibiendo un premio por su novela de aventura y fantasía La gran aventura de Saktaro. Esta narra la historia de un león cobarde y herbívoro, y cómo este va haciendo amigos y madurando en su camino hasta convertirse en el rey de las bestias. Su popularidad comenzó a crecer con las traducciones extranjeras, hasta el punto de ser una historia aclamada internacionalmente, y sobre todo el octavo libro, Saktaro va a la isla de la bruja, ha atraído un gran interés. Mediante esto, se nos muestra que ella siguió escribiendo en el hospital porque fue diagnosticada con cáncer, razón por la que le preguntan de dónde viene su pasión por escribir. Yukari responde que aún no ha expresado todo lo que le quiere contar a sus lectores, y si escribir historias le enseña a los niños la forma de encontrar la felicidad, es su deber escribir tantas historias como sea posible para transmitir todas las cosas importantes que ella ha aprendido. En ese momento, un hombre la felicita por su premio, presentándose como un editor, revelándole que Hachiyo Toya solicitó una reunión privada con ella. A través de esto, Yukari reflexiona que si bien le parecía detestable que ella ayudara a mantener vigente el misterio de Rokkenjima, escribiendo los mensajes falsos debido a la cancelación del evento para revelar lo que contenía el diario de Eva, la gente comenzó a repudiar el morbo con respecto a la tragedia, por lo que Yukari le está agradecida. Además, ese fue el punto de inicio de su nueva vida, y hasta se pudo reconciliar con los Sumadera, preguntándose por qué se quiere reunir con ella, momento en el que el editor le revela que en realidad hay un hombre que también escribe bajo el nombre Hachiyo Toya, y ambos son los que se quieren reunir con ella. De esta manera, Yukari reflexiona que si bien no le sorprende que hayan descubierto su identidad, siempre le pareció extraño todo lo que Hachiyo sabía sobre la familia Ushiromiya, pese a no tener conexiones con esta, teorizando que alguien pudo reconocer a Saktaro como el peluche de María, y quizás esa persona está interesada particularmente en los libros de misterio, concluyendo que solo puede pensar en él. Hachiyo entra con un hombre en silla de ruedas, quien le pregunta si ella es Kotobuki Yukari, a lo que ella asiente. Por esto, Hachiyo le revela que si bien ella es la cara pública de Hachiyo Toya, su nombre es Hachiyo Ikuko, estando encargada de la redacción, mientras que el hombre se llama Toya, siendo él el que tiene las ideas. Y como Yukari le dice que se ve igual que la última vez, Ikuko contesta que una bruja no envejece. Yukari les pregunta si están casados, ante lo que Ikuko responde que no, pero llevan mucho tiempo juntos. Seguidamente, Toya comenta que él la convocó porque tenía sospechas de su identidad, puesto que cuando leyó sus libros, llegó a la conclusión de que ella debía ser Ushiromiya Enji, cosa que Yukari confirma, acotando que hace mucho tiempo que no usa ese nombre. Debido a eso, Yukari saca una foto de ella y Batora, preguntándole a Toya si su verdadero nombre es Ushiromiya Batora, y como Toya lo acepta, Yukari rompe a llorar, agradeciéndole por estar vivo. Toya comenta que él escapó aquel día a través de los túneles subterráneos, llegando hasta una base submarina, y después de la explosión, escapó en un bote, pero probablemente se volcó. Ikuko explica que Toya sufre pérdida de memoria, y sus recuerdos después de que cayó al agua siguen siendo vagos, agregando que ella lo encontró muy herido porque había sido atropellado. Yukari reflexiona que todo comienza a cobrar sentido, pero señala que como Ikuko debió usar los recuerdos de Toya para escribir los mensajes falsos, su memoria debió volver antes de eso. Ikuko entonces le revela que cuando se reunieron la primera vez, ella ya sospechaba cuál era el verdadero nombre de Toya, razón por la que Yukari le pregunta por qué no se reunió con ella si sabía que era su hermana. Toya contesta que se negó a verla porque rechazaba la idea de estar con ella, ante lo que Yukari le reclama, mencionando todo lo que sufrió viviendo en soledad. Toya expresa que se ha arrepentido de su
decisión, concluyendo que hubiera sido mejor hablarle desde el principio, instante en el que Ikuko agrega que su cerebro sigue teniendo problemas a raíz del accidente, recalcando que pese a que recuperó sus recuerdos, eso no curó la condición en la que se encuentra. Por todo esto, Toya revela que aunque tiene los recuerdos de Batora, su condición cerebral le impide reconocer esos recuerdos como suyos, acotando que sus recuerdos de cómo escapó de la isla son borrosos, pero recuerda casi todo lo demás, mencionando los accesorios para el cabello que le regaló, los cuales Yukari saca. Además, Toya menciona que cuando Engie no quería comer algo, lo ponía en su plato a escondidas de su madre, motivo por el que Yukari le pregunta por qué no siente que son sus recuerdos, a pesar de recordar cosas con tanto detalle, y Toya contesta que esa es su condición cerebral, y pese a que ha ido a varios hospitales, nada ha servido. De esta manera, Toya comenta lo horrible que es tener los recuerdos de un hombre desconocido en su cabeza, añadiendo que le da miedo ir a dormir porque siente que despertará siendo otra persona, y si bien trató muchas veces de aceptar que es Batora, nada funcionó, concluyendo que él es Hachiyo Toya. Ikuko agrega que a raíz de una de sus disputas internas, Toya sufrió un accidente cerebrovascular, cosa que lo hizo quedar en silla de ruedas. Él expone que incluso tenía tanto miedo de encontrarse con ella que no pudo dormir, puesto que pensaba que podría morir si le hablaba, pero ahora que están charlando, se arrepiente de no haberse encontrado con ella antes, y así hubiera evitado que tanto ella como el Batora dentro de él sufrieran, rompiendo a llorar, a lo que Yukari reflexiona que por eso es que Berencastel insistía tanto en que Batora murió. Y Kuko comenta que a medida que el incidente de Rokkenjima circulaba por internet, ella recibió un correo electrónico referente a las botellas, y junto al hecho de que Toya iba recuperando sus recuerdos poco a poco, ella concluyó que el mensaje de la botella provenía del culpable real. No obstante, Toya comenzó a sentir culpa después de leerlo, agregando que Rokkenjima es como un infierno que se negaba a dejar su mente, motivo por el que Toya sugirió que escribieran un mensaje falso como regalo a la bruja que desapareció en el mar, y como carta contra Eva por ser la presunta culpable según los recuerdos de Toya. A raíz de esto, Eva los visitó después de que publicaron Banquet of the Golden Witch, razón por la que Eva concluyó que detrás de los mensajes tenía que estar un sobreviviente de Rokkenjima. Ellos discutieron sobre lo que pasó mientras Ikuko hacía de oyente imparcial, donde ellos se enteraron de la masacre en la habitación VIP y de quiénes fueron los verdaderos culpables. Toya señala que ahí él se dio cuenta el daño que le infligió a Engie al desenterrar lo sucedido, momento en el que Ikuko menciona que Eva les dio la llave de su diario, de modo que cuando Engie estuviera lista y se encontrara con Hachiyo, ella sería capaz de tomar una decisión. Toya se disculpa de nuevo por haberla hecho sufrir tanto, pidiéndole que lo perdone, ante lo que Yukari le dice que ella no estuvo tan sola, y mientras acota que la bruja de Rokkenjima debe estar muy contenta con sus mensajes, ella le agradece por haber reunido el valor para encontrarse con ella. Al momento de irse, Yukari comenta que fue maravilloso encontrarse con él. Sin embargo, ella concluye que sería mejor para ambos no verse de nuevo, ante lo que Toya le pide que se reúnan otra vez, acotando que le gustaría ver el orfanato que Yukari financia, a lo que Yukari le muestra un folleto para una fiesta de Halloween. Poco después, ellos se encuentran en la casa Fukuin, recalcando que como esta era financiada por los Ushiromiya, fue cerrada después del incidente y Yukari se encargó de renovarlo, por lo que Toya le da una donación, mientras comenta que los niños son un tesoro. Una niña se le acerca llorando a Yukari, preguntándole si su madre ya no volverá, puesto que escuchó que durante Halloween los vivos se encuentran con los muertos, ante lo que Yukari contesta que los muertos no pueden volver a la vida. No obstante, ella le pide que cierre los ojos,
y recuerda a su madre, indicándole que la calidez en su pecho significa que su madre siempre estará con ella y la está viendo, pidiéndole que le muestre una sonrisa. Toya recalca lo maravilloso de que le haya devuelto la sonrisa a la niña, a lo que Yukari expresa que todos pueden usar la magia para encontrar un fragmento que represente la felicidad, y esa es una escuela de brujas que enseña esa magia. Toya señala que eso es de sus libros, razón por la que Yukari se muestra avergonzada, pero Toya elogia su habilidad para escribir y su calidez humana. Toya recibe unos dulces para los niños y cuando entran, Toya ve que es parecido a la mansión. Yukari comenta que ella se encargó de que se pareciera lo más posible, momento en el que Toya se queda hipnotizado al ver el cuadro de Beatrice, ante lo que Yukari acota que el artista que pintó el primero todavía tenía la foto, por lo que pudo hacer otro. En el instante que los niños corren a recibirlos, ellos ven que todos aparecen, reclamándole a Bátora por tardar tanto, logrando ver a Beatrice ordenándole que se levante de la silla de ruedas, momento en el que el Bátora dentro de Toya sale de él y se une al que está junto a Beatrice. Beato le dice que ha pasado un tiempo para luego proclamar que la Tierra Dorada volverá porque todos están juntos, y a la vez que todos aplauden, Beatrice expresa que ya no lo dejará irse, cosa que Bátora también promete, musitando que estarán juntos para siempre. Si llegaste hasta aquí, te invito a que comentes qué te dejó Mineko o cuál fue tu escena favorita. Mineko es una obra maestra innegable, pero si vos queréis ver otra obra maestra, este video te está esperando y nos vemos de nuevo cuando las gaviotas graznen.